Naruto, los ojos de un rey. Por Eric Reyes Fanfic. Comienzo. Parte 1. La noche se posó sobre Konoha con una calma extraña, como si la aldea contuviera el aliento. Las farolas del camino principal titilaban con un brillo débil, y más allá de los muros la oscuridad lo cubría todo. Entre los árboles de un bosque espeso, el murmullo del río y el canto de los insectos eran lo único que respiraba. En medio de esa penumbra, una silueta pequeña caminaba sola. Era un niño de 4 años, cabello rubio que atrapaba la luz de la luna y ojos azules que parecían demasiado conscientes para su edad. Sus pies descalzos dejaban huellas apenas visibles en el barro húmedo. Naruto Uzumaki avanzaba sin rumbo, pero cada paso era medido, casi silencioso. El bosque era su refugio. Allí no había miradas de desprecio ni susurros de miedo. Solo viento, tierra y silencio. Sin embargo, esa noche el silencio se rompió. 3 presencias se movían cerca, pesadas, torpes, con el chakra en tensión. Naruto se agachó tras un tronco y afinó el oído. Voces masculinas se filtraron entre los árboles. «Rápido, no podemos perder más tiempo», susurró una voz ronca. «El emisario de Kumo ya está esperando». «¿Y la cría?», preguntó otro. «Tranquila, no morirá. A los Iga les sobra descendencia». Naruto frunció el ceño. Los hombres cargaban un bulto envuelto en una manta blanca con el emblema del clan Iga. Algo en su pecho se encendió, un instinto que no comprendía. Dio un paso, luego otro. Los gemidos ahogados que salían del bulto le confirmaron lo que ya sabía: alguien estaba en peligro. El chakra le vibró en el estómago, como un rugido contenido. El aire a su alrededor pareció comprimirse. Su cabello se erizó hacia arriba, transformándose en una corona dorada, y sus ojos se tiñeron de un rojo ardiente. El Seigan se activó. Todo a su alrededor se delineó en filamentos de luz. Las venas de los árboles, los sellos en los brazos de los hombres, los latidos de un corazón asustado bajo la tela. Naruto inspiró, y un sello dorado apareció flotando a su lado. De él emergió un kunai brillante, forjado en chakra. El arma voló como un destello. Un grito ahogado rompió la quietud. Uno de los secuestradores cayó de rodillas, la sangre manando de su hombro. «¿Qué demonios?», gritó el otro. «Nos atacan». Naruto salió del escondite. El niño de ojos rojos caminó hacia ellos con una calma imposible. «Dejen a la niña y lárguense», dijo, con voz baja pero firme. El líder escupió al suelo. «¿Un mocoso? Vámonos, no perdamos el tiempo». Formó un sello y una lanza de agua se materializó a su lado. Naruto levantó la mano. De los círculos que flotaban alrededor de su cuerpo emergieron 3 espadas doradas. Las lanzó sin esfuerzo. La lanza se partió, el agua cayó hecha vapor y el hombre retrocedió maldiciendo. El Seigan pulsaba en su cabeza, un tambor constante. Cada movimiento del enemigo era visible, cada intención brillaba antes de hacerse real. Naruto esquivó, contraatacó, y sus cadenas del sello se alzaron desde el suelo para atrapar los tobillos de uno. El otro lanzó un kunai, pero el niño alzó un escudo translúcido de 7 pétalos que parpadeó en existencia por solo medio segundo. Pero eso fue suficiente para lograr desviar el golpe. El metal rebotó con un sonido seco. «¿Qué demonios, que eres mocoso?», rugió el líder. «Solo un niño que odia los ruidos», respondió Naruto. El suelo tembló cuando el último de los portales se abrió tras él. Lanzas, espadas y cuchillos flotaron en el aire. Con un movimiento de su mano, todos volaron hacia los enemigos. El estallido fue breve. Cuando el polvo se asentó, 3 cuerpos yacían inmóviles. Naruto dejó caer los brazos, jadeando. El Seigan seguía ardiendo, su cabello, erizado, sus ojos, aún rojos. Se acercó al bulto y cortó las cuerdas con una de sus cadenas. La manta se abrió y dejó ver a una niña de piel clara y cabello oscuro. Sus párpados temblaron. Los ojos, cuando se abrieron, reflejaron el blanco perlado del Byakugan. «Tranquila», dijo Naruto. «Ya pasó». «¿Quién eres tú?», susurró ella. «Nadie importante». La levantó con cuidado. Apenas pesaba. Caminaron en silencio entre los árboles hasta que el chakra de una nueva presencia lo hizo detenerse. El aire se volvió más pesado, el olor metálico del kunai acechando. Desde la espesura surgió un hombre alto con el emblema del país del rayo grabado en el hombro. «Buen trabajo», dijo con voz grave. «Veo que cumpliste, pequeño. Entrégame a la heredera y te dejaré vivir». Naruto entrecerró los ojos. «¿Eres tú el emisario?». «El mismo», respondió el hombre, sonriendo con suficiencia. «Cosas de adultos, mocoso. Aléjate». El chakra de Naruto se desbordó.
Los círculos de sellos se multiplicaron, flotando en el aire como espejos rotos. Dijiste cosas de adultos, susurró, pero los adultos siempre se equivocan. El emisario dio un paso, apenas alcanzó a formar un sello. Una lanza dorada atravesó el aire y se clavó en su pecho. La sonrisa se borró. Naruto no se movió. Esto también es cosa de adultos, dijo despacio, y los portales estallaron en una lluvia de armas. El bosque rugió. La onda de chakra levantó hojas y tierra. Cuando el silencio volvió, solo el cuerpo del emisario quedaba tendido entre los troncos. Naruto respiró hondo. El cabello volvió a caer, los ojos recuperaron el azul. Tomó la mano de la niña. Tenemos que irnos. Caminaron en silencio hasta divisar las luces lejanas de la aldea. Sigue recto, le indicó. Encontrarás a los guardias. ¿Y tú? Preguntó ella, con la voz temblorosa. No deben verme. Pero, ¿por qué me ayudaste? Naruto la miró por un momento, luego sonrió. Porque alguien tenía que hacerlo. Ella lo observó hasta que su figura desapareció entre los árboles. A la mañana siguiente, los Anbu encontraron los cuerpos de los secuestradores y el del emisario de Kumo. El informe decía: intervención desconocida, probable ataque de bandidos. Nadie nombró al niño de cabello dorado. Hinata tampoco lo haría. Guardó el secreto con la inocencia de quien protege algo sagrado. Días después, la aldea bullía de rumores. Un emisario extranjero muerto en territorio de Konoha era una chispa peligrosa. En el edificio del Hokage, los consejeros Omura y Koharu discutían con rostros tensos. Kumo exige reparación, dijo Omura. Alegan asesinato. Sarutobi, con la pipa entre los dedos, exhaló humo lentamente. No tenemos pruebas, replicó. Solo un cuerpo y sellos borrados por una técnica desconocida. Eso no importará para el país del rayo, intervino Koharu. Ellos querrán una cabeza. La noticia llegó al clan Hyuga esa misma tarde. Hisashi estaba en el patio cuando su hermano Yashi fue llamado al consejo. Ninguno necesitó palabras. Sabían lo que significaba. Konoha no soportaría una guerra. Alguien debía pagar. Esa noche, mientras el cielo se teñía de gris, Yashi entró a la habitación de su hermano. Ya lo decidieron, dijo con voz cansada. Kumo exige justicia. Hisashi lo miró con calma. Entonces la tendrán. No voy a permitirlo, replicó Yashi. Yo soy el líder. Y por eso no puedes ir tú, interrumpió Hisashi, esbozando una sonrisa tranquila. Si el líder muere, el clan se derrumba. Yashi apretó los puños, impotente. No hay justicia en esto. No, pero hay paz, dijo su hermano. Se levantó, tomó su capa blanca y salió sin mirar atrás. Al amanecer, el cuerpo de Hisashi fue enviado al país del rayo. El tratado de paz se sostuvo por un hilo, pero Kumo aceptó el sacrificio. Konoha respiró aliviada. Hinata, en su habitación, escuchó los murmullos de los sirvientes y entendió sin que nadie se lo dijera. Se arrodilló frente a la ventana, mirando el bosque a lo lejos. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro. Gracias, susurró. En otra parte de la aldea, Naruto estaba sentado sobre un tejado, las piernas cruzadas, mirando la línea del horizonte. Los Anbu patrullaban más que de costumbre, pero él no les prestaba atención. Jugaba con una piedra entre los dedos, pensativo. ¿Estará bien? Se preguntó en voz baja. El viento trajo consigo el eco del bosque, el olor de la tierra húmeda. En su pecho, una promesa no dicha se encendía. Proteger, aunque nadie lo pidiera. Su mirada se perdió entre los árboles. Los ojos, por un instante, destellaron rojo. El niño sonrió. Sin saberlo, acababa de cambiar el destino de Konoha. El amanecer sobre Konoha se abría como un lienzo pálido. El aire olía a tierra húmeda, impregnado del rocío que se deslizaba por los tejados. En el interior del complejo Iga, el incienso ardía en silencio frente al nuevo altar. El retrato de Hisashi, enmarcado por dos velas, miraba con serenidad a los presentes. Hinata, aún pequeña, se arrodillaba frente al altar. Yashi estaba de pie junto a ella, solemne. Padre, dijo la niña, su voz un murmullo. ¿El tío Hisashi era feliz? Yashi tardó en responder. Su mirada permanecía fija en la llama. Cumplió su deber, dijo finalmente, con el tono neutro que ella ya conocía. En el pasillo, Neji observaba la escena con los puños apretados. No derramó lágrimas, pero en sus ojos brillaba algo más oscuro, la rabia silenciosa. Esa mañana, mientras el humo del incienso ascendía, Hinata entendió que en su casa, el amor siempre venía después del deber. El tiempo avanzó, ordenado como un reloj sellado. Las rutinas del clan no cambiaban. Entrenar, repetir, fallar, volver a intentarlo.
Concéntrate, Hinata, decía Yashi, mirando con frialdad. Tu control de chakra es demasiado disperso. Ella apretaba los dientes, esforzándose. Sus palmas se movían en un torpe jiken. Cada error pesaba más que el anterior. Cuando finalmente cayó de rodillas, agotada, su padre solo dijo: descansa. Neji la observaba desde la sombra. No hablaba, pero cada vez que la veía caer, su rabia crecía. Esa noche, Hinata se sentó junto a la ventana. A través del cristal, la luna iluminaba el jardín interior. Sus pensamientos volvían al bosque, al niño de ojos rojos que había aparecido aquella noche. No sabía su nombre. Solo recordaba su voz. Tranquila, serena, distinta a todo lo que conocía. Al otro lado de Konoha, Naruto descansaba sobre el tejado del orfanato, mirando las luces dispersas de la aldea. Desde arriba, todo parecía más pequeño, más sencillo. El viento jugaba con su cabello rubio y despeinado. Estás siempre aquí, dijo una voz somnolienta. Naruto giró. Shikamaru Nara estaba tirado boca arriba, los brazos detrás de la cabeza. ¿Y tú siempre dormido?, respondió el rubio. Dormir es menos problemático que pensar. Naruto rió. No sabes lo que te pierdes. No quiero saberlo. Ambos quedaron en silencio. Desde esa altura, los ambos se movían como sombras sobre los tejados. Hay más de los usuales últimamente, comentó Shikamaru sin abrir los ojos. Sí. Están nerviosos, murmuró Naruto. Dicen que un emisario de Kumo fue hallado muerto en el bosque. Naruto no respondió. Solo siguió mirando el horizonte. ¿No te sorprende?, preguntó el Nara, girando la cabeza. Hay cosas que es mejor no comentar. Su voz sonó más vieja de lo que debía. Shikamaru suspiró. Qué problemático eres. ¿Y tú aburrido?, replicó Naruto, riendo. El viento sopló más fuerte, y por un instante ambos quedaron envueltos en un silencio tranquilo. Esa tarde, Hinata escapó del complejo. Lo hizo en silencio, aprovechando un cambio de turno entre las cuidadoras. Caminó rápido, descalza, hasta cruzar el portón lateral. El parque central la recibió con risas de otros niños. Ella se detuvo a mirar, deseando unirse, pero sin atreverse. Un grupo de chicos la notó. Oye, miren sus ojos, dijo uno, burlón. Qué raros, parecen los de un fantasma. Seguro no ve bien. Hinata retrocedió, nerviosa. Por favor, no, uno de los niños la empujó y cayó al suelo. Las risas estallaron. ¿Qué pasa, ojos blancos? ¿Vas a llorar? Entonces, una voz cortó el aire. ¿Y eso qué hacen? Los niños voltearon. Desde la sombra de los árboles, un chico de su edad los observaba. Cabello rubio, ropa simple, mirada tranquila. Lárguense, dijo. El mayor rió. ¿Y tú quién eres, huérfano? Naruto dio un paso adelante. El aire cambió. Su chakra se agitó, y en un segundo su cabello se erizó, los ojos encendieron un rojo profundo. El Seigan emergió con un brillo inquietante. El instinto de los niños gritó antes que su mente. Retrocedieron, sintiendo algo que no comprendían. No quiero repetirlo, dijo Naruto con calma. Los chicos huyeron sin mirar atrás. Cuando el silencio volvió, el Seigan se desactivó lentamente. Hinata lo observaba con asombro. ¿Tú?, balbuceó. Naruto la miró de reojo. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque las lágrimas seguían en sus ojos. ¿Y yo te conozco?, murmuró. Naruto no respondió de inmediato. Del bosque, dijo finalmente. Hinata se cubrió la boca con las manos. ¿Eras tú?, él sonrió apenas. Parece que no aprendieron a tratarte bien. Ella bajó la mirada. Mis ojos, dicen que son feos. Naruto se agachó frente a ella. No lo son. Son únicos. Cuando los vi aquella noche, brillaban más que las estrellas. Hinata lo miró, sonrojada. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. No dejes que nadie te diga lo contrario. La niña sintió el pecho arder de una manera nueva. Gracias, Naruto se incorporó y extendió la mano. Vamos. No deberías estar sola. Ella dudó un instante, luego tomó su mano. Caminaron juntos alrededor del estanque, el reflejo del atardecer pintando el agua en tonos dorados. ¿Y tú?, preguntó Hinata con curiosidad. ¿Vives en Konoha? Supongo que sí. Sonrió con cierta melancolía. Pero no tengo familia. ¿Nadie?, preguntó ella, apretando su mano sin darse cuenta. No. Pero el cielo está ahí para todos. Eso me basta. Hinata bajó la vista. Yo tengo familia, pero a veces se siente como si no me vieran. Naruto la miró con ternura.
Entonces somos parecidos. El silencio que siguió fue distinto. Había algo cálido, un hilo invisible entre ambos. Algún día quiero cambiar eso, dijo Naruto, mirando al horizonte. Para que nadie se sienta solo. Hinata sonrió sin entender del todo, pero sintiendo cada palabra. Las voces de las cuidadoras resonaron a lo lejos. Hinata-sama. ¿Dónde está? La niña se sobresaltó. Te tengo que irme, si me ven contigo, se enfadarán. Naruto asintió. No te preocupes. Yo me iré primero. Ella quiso detenerlo, pero su voz se quebró. ¿Volveré a verte? Naruto sonrió, dándole la espalda. Tal vez el viento lo decida. Y antes de que Hinata pudiera responder, desapareció entre los árboles, silencioso. Las cuidadoras llegaron poco después. La hallaron quieta, con el rostro aún encendido, fingiendo sorpresa. No entendieron por qué sonreía sin razón. Esa noche, Hinata volvió al altar. Neji estaba allí, de pie frente a la foto de su padre. ¿Qué haces aquí? Preguntó sin girar. Vengo a rezar, dijo ella. Neji apretó los puños. No tienes derecho. Hinata bajó la cabeza. Si no fueras débil, él seguiría vivo. El silencio se volvió insoportable. Neji salió sin mirar atrás. Hinata miró la llama del incienso, los ojos empañados. Algún día, cambiaré, pensó. Y en su mente, como una chispa de consuelo, apareció la imagen de aquel niño misterioso, con los ojos rojos y la sonrisa tranquila. En el tejado del orfanato, Naruto volvió a sentarse junto a Shikamaru. Pensé que no regresarías, dijo el Nara, sin abrir los ojos. Tenía algo que hacer, respondió el rubio. ¿Algo o alguien? Preguntó Shikamaru con una media sonrisa. Naruto no contestó. Miraba las luces de la aldea, pensativo. A veces el mundo es injusto, Shikamaru. Sí, pero igual da sueño pensarlo. Naruto sonrió. Entonces sueña tú. Yo pensaré por los dos. El viento sopló entre los tejados, levantando hojas secas. Y mientras Konoha dormía, dos almas pequeñas, unidas por el destino, comenzaban a reconocerse en la distancia. Una niña soñó con una sonrisa. Un niño soñó con un par de ojos blancos que le devolvían la calma. Y el hilo del Seigan, invisible aún, empezó a trazar su círculo perfecto. Parte 2. Años después del incidente con Kumo. El primer día en la academia amaneció despejado. Konoha despertaba con un rumor distinto, el de cientos de voces jóvenes repitiendo nombres y horarios. Naruto llegó caminando con las manos en los bolsillos y una sonrisa perezosa. Había crecido, aunque seguía teniendo esa misma energía tranquila que parecía flotar a su alrededor. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del sol, y los ojos azules, medio entornados, se movían despacio por el grupo de niños frente al edificio. Otra vez lleno de gente ruidosa, murmuró. A su lado, Shikamaru caminaba encorvado, bostezando. Sí, qué fastidio. Un poco más atrás, Shino avanzaba en silencio, el cuello del abrigo cubriéndole la mitad del rostro. Ellos tres se habían acostumbrado a estar juntos sin hablar demasiado. Naruto miró hacia la puerta principal y la vio. Hinata estaba allí, sujetando su mochila con ambas manos. Había pasado tiempo desde aquel día en el parque, pero su presencia seguía provocándole algo cálido en el pecho. Ella también lo vio, y el rubor le subió de golpe a las mejillas. Naruto levantó una mano en saludo casual. Hinata. Ella se quedó quieta unos segundos antes de inclinar la cabeza. Naruto-kun, Kiba, que estaba junto a ella, giró la cabeza. ¿Así que eres el tal Naruto del que hablan? Dijo con un tono molesto. Naruto lo miró sin interés. Depende. ¿Qué has oído? ¿Que te haces el importante y nunca entrenas? Respondió Kiba cruzándose de brazos. Entonces has oído bien, replicó Naruto con una sonrisa ligera. Kiba frunció el ceño, pero antes de que dijera más, Iruka apareció llamando a los alumnos. Naruto caminó hacia su asiento, dejando atrás al chico con Akamaru. Hinata lo siguió con la mirada, intentando ocultar su sonrisa. Las horas iniciales de clase pasaron lentas. Iruka explicaba los fundamentos del chakra, los sellos básicos y el control mental del cuerpo. Naruto miraba por la ventana, jugando con un lápiz. Naruto, llamó Iruka, repite la definición de un sello básico. El rubio bostezó. Una forma bonita de gastar chakra para fingir que se hace algo útil. Los demás rieron. Iruka suspiró. Si pusieras la mitad de esa imaginación en estudiar, serías el mejor de la clase. Y arruinaría las estadísticas, respondió Naruto con una sonrisa pícara. Desde el otro extremo del aula, Sasuke giró el rostro con fastidio. TCH, payaso. Naruto lo miró un segundo.
¿Dijiste algo, genio de bolsillo? Sasuke se encogió de hombros, altivo. No hablo con los que no tienen apellido. Naruto sonrió con calma. Y yo no hablo con los que se creen importantes porque los demás los miran. Supongo que estamos a mano. El silencio se extendió por un segundo antes de que Iruka interviniera. Basta los dos. Sakura, que estaba detrás de Sasuke, murmuró con voz soñadora. Sasuke-kun siempre tiene razón. Naruto la miró sin interés. Y tú deberías usar esa boca para pensar, no para repetir. Ella se sonrojó de rabia. Idiota. Shikamaru se inclinó hacia Shino, susurrando. Esto va a ser un curso muy largo. Shino asintió. Muy largo, pero interesante. El recreo trajo un aire más ligero. Los alumnos se repartían entre los árboles del patio. Naruto se recostó bajo uno, mientras Shino observaba unos insectos que caminaban sobre la corteza. Hinata se acercó con una pequeña caja en las manos. Naruto-kun, hice algo de comida. ¿Quieres probar? Él se incorporó. ¿De verdad? Preguntó sorprendido. Ella asintió, extendiéndole los onigiri. Naruto tomó uno y le dio un mordisco. Está bueno. Hinata sonrió, bajando la vista. Me alegra, Kiba apareció justo entonces. Hinata. Te estaba buscando. Naruto lo miró de reojo. Deberías buscar un espejo primero. Kiba lo ignoró. Vamos a entrenar después de clase, Hinata. Ella vaciló. Y yo ya tenía planes. ¿Con él? Preguntó, señalando a Naruto. El rubio soltó una risa baja. No te pongas celoso, Kiba. No es saludable. Kiba dio un paso al frente, Akamaru gruñó suavemente sobre su hombro. No soy celoso, solo no entiendo qué ve en alguien que no hace nada. Exacto, respondió Naruto con calma, no entiendes. El silencio entre ambos se cortó cuando Iruka llamó de nuevo a los alumnos. Hinata suspiró, aliviada. Naruto la miró con una sonrisa. No te preocupes. Los perros ladran, pero no muerden. Ella se sonrojó. Ese sí, pasaron las semanas, y la rutina se volvió familiar. Naruto seguía destacando por su apatía, pero sus calificaciones teóricas siempre eran correctas, lo justo para pasar desapercibido. Shino y Shikamaru lo comprendían sin preguntarle demasiado. Si haces mucho ruido, te piden explicaciones, decía Shikamaru. Y a veces es mejor que te subestimen, añadía Shino. Naruto sonreía. Por eso me caen bien. Hinata mejoraba rápido en sus entrenamientos. Naruto la ayudaba a veces fuera de clase, dándole consejos simples sobre postura y respiración. No necesitas ser como los demás, le decía. Solo confía en ti. Ella asentía, con el corazón acelerado. Gracias, Naruto-kun. Y cada vez que Kiba intentaba acercarse, ella encontraba la forma más suave de alejarlo. Eso no pasaba inadvertido para Naruto, que escondía una sonrisa cada vez. Una noche, todo cambió. El cielo estaba cubierto, el aire denso. En las calles cercanas al edificio del Hokage, una sombra se movía con sigilo. Mizuki, un instructor, cargaba un pergamino grande atado a su espalda. Sonreía mientras avanzaba entre los tejados. Pero lo que no esperaba era encontrar su propio reflejo parado en el camino. Bonita noche, dijo una voz idéntica a la suya. Mizuki se tensó. ¿Qué es esto? El otro Mizuki se deshizo en humo, revelando a Naruto con las manos en los bolsillos. Eso era un mal disfraz. ¿Tú, cómo me encontraste? Cuando alguien usa mi cara para hacer tonterías, me da comezón en el orgullo. El Chunin gruñó, formó sellos y lanzó una ráfaga de shuriken. Naruto ni se movió. El aire frente a él se distorsionó. Los proyectiles desaparecieron y volvieron a salir detrás de Mizuki, clavándose en el suelo. Mala puntería. Mizuki rugió y desenvainó un kunai. Eres un monstruo, como dicen. Naruto dio un paso adelante, y el cabello se le erizó hacia arriba, los ojos tiñéndose de rojo brillante. El Seigan se activó y el suelo vibró. No me gusta que me insulten dos veces en la misma noche. El Chunin intentó retroceder, pero el aire se abrió a su alrededor en una docena de portales circulares. Armas doradas, selladas, apuntaron en su dirección. Detente, balbuceó Mizuki. Naruto alzó una mano. Te lo buscaste. Las armas se lanzaron con precisión letal, deteniéndose a centímetros de su piel. Una cadena dorada lo envolvió y lo lanzó al suelo. Esa es mi cara. No la uses otra vez. Naruto desactivó el Seigan y recogió el pergamino. En ese momento, una voz resonó detrás. Naruto. Iruka apareció, jadeando, con una expresión de alarma. ¿Qué estás haciendo aquí? Limpiando un error, respondió el rubio, tendiéndole el pergamino. Iruka miró a Mizuki inconsciente y luego a Naruto.
Lo detuviste tú. No es gran cosa. Iruka guardó silencio un instante. Luego, con una sonrisa pequeña, dijo. Creo que eso merece un reconocimiento. Felicitaciones, Naruto. Estás aprobado. Naruto arqueó una ceja. ¿Así de fácil? Así de justo, replicó Iruka. A la mañana siguiente, el aula estaba llena de murmullos. Dicen que atraparon a Mizuki anoche, comentó Kiba, pero nadie sabe cómo. Naruto entró tranquilo, las manos en los bolsillos. Shino y Shikamaru intercambiaron una mirada cómplice. Hinata lo observó con una sonrisa discreta. Felicidades, susurró cuando se sentó cerca de ella. Gracias, dijo él. No fue nada. Kiba frunció el ceño. Siempre finges que no haces nada y terminas destacando. Naruto se encogió de hombros. No lo hago a propósito. Hinata se inclinó levemente hacia él. Yo sí sabía que lo lograrías. Él la miró con esa calma arrogante que le salía natural. ¿Ah, sí? Ella asintió, roja hasta las orejas. Siempre lo supe. Naruto sonrió, y por un momento, el ruido de la clase desapareció. Kiba masculló algo, molesto, pero Shikamaru solo suspiró desde su asiento. Esto se pone interesante, dijo. Esa noche, Naruto volvió al tejado de su departamento. El viento soplaba suave, las luces de Konoha titilaban abajo. Había cumplido una meta sin buscarla, y en su interior el Seigan permanecía quieto, dormido, pero no ausente. Pensó en Hinata, en sus ojos pálidos mirándolo con tanta ternura, en Shino y Shikamaru, los únicos que lo trataban como igual. Cerró los ojos y sonrió. Supongo que no está tan mal tener una razón para quedarse. En algún lugar del complejo Hyuga, Hinata miraba el mismo cielo. El lazo entre ambos, invisible y silencioso, seguía creciendo. Y en la penumbra del bosque, el Seigan pulsó dentro de Naruto como una promesa. Parte 3. El murmullo del aula se extendía como una corriente de chakra invisible, subiendo y bajando entre risas, quejas y bostezos. Las ventanas abiertas dejaban entrar la luz de la mañana. Polvo dorado flotaba en el aire, iluminando las filas de pupitres donde los nuevos graduados esperaban la asignación de sus equipos. Naruto estaba recostado sobre su silla, los brazos cruzados detrás de la cabeza, con la mirada puesta en el techo. Parecía desinteresado, pero en realidad contaba mentalmente cada segundo. Shikamaru, al lado, bostezaba con la boca abierta. Esto va a ser eterno, murmuró el Nara. Siempre lo es cuando no te importa el resultado, respondió Naruto. Detrás de ellos, una voz aguda interrumpió la paz. Sasuke-kun va a ser el mejor ninja del año. Gritó Sakura, casi saltando sobre su asiento. Ino, a su lado, rodó los ojos. Por favor, Sakura, siempre dices lo mismo. Naruto bajó la vista, con una sonrisa apenas perceptible. Las dos chicas discutían por el mismo chico desde que entraron al aula. Sasuke estaba en la esquina, en su pose habitual. Brazos cruzados, ceño fruncido y el aire de superioridad intacto. Shino observaba en silencio desde su fila, mientras Hinata, sentada junto a él, se mantenía con las manos sobre las rodillas, los ojos perdidos entre las hojas de su cuaderno. Pero no era Sasuke lo que miraba. Su vista se desviaba, inevitable, hacia Naruto. Cada vez que él se movía, ella lo seguía con la mirada. Era algo que intentaba controlar, pero no podía. Y lo peor era que no era la única. Ino también lo observaba, aunque con una expresión diferente. Curiosa, analítica. Había escuchado los rumores, el chico que atrapó a Mizuki, el que aprobó por mérito directo de Iruka, y algo en él la intrigaba. Naruto, ajeno o fingiendo estarlo, tamborileó los dedos sobre la mesa. Iruka entró con su carpeta bajo el brazo, y el ruido se redujo. Bien, atención todos. Hoy se anunciarán los equipos que trabajarán juntos bajo la supervisión de un Chunin. Un murmullo expectante recorrió la clase. Equipo 7, leyó Iruka. Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Kiba Inuzuka. Kiba se enderezó en su asiento. ¿Qué? ¿Con ese engreído? Sasuke ni siquiera giró la cabeza. Intenta no molestarme y no habrá problemas. Tú eres el problema. Gruñó Kiba. Sakura levantó las manos, soñadora. ¡Qué suerte! Dos chicos fuertes en mi equipo. Naruto suspiró. Definitivamente, eso va a terminar mal. Iruka continuó. Equipo 8. Hinata Hyuga, Shino Aburame y Naruto Uzumaki. Su Chunin será Kurena y Yui. Un leve murmullo recorrió el aula. Hinata abrió los ojos con sorpresa, las mejillas encendidas. Shino asintió sin expresión. Naruto sonrió apenas, inclinando la cabeza hacia ella. Parece que nos toca juntos, Hinata-chan. Ese sí,
balbuceó la chica, apretando las manos sobre las piernas. Ino observó la escena, un poco más interesada de lo habitual. Sasuke los miró de reojo, sin emoción. Mejor para mí, dijo con su tono seco. Menos competencia. Naruto le lanzó una mirada tranquila. No te preocupes, genio, nunca estuve en tu liga, ni en tu dirección. Sakura giró indignada. Cállate, Naruto. No arruines el momento de Sasuke-kun. ¿Cuál momento? ¿Respirar? Replicó el rubio con media sonrisa. Las risas se extendieron, y hasta Iruka tuvo que disimular una sonrisa antes de continuar. Las horas pasaron lentas hasta la llegada de los Jonin. Uno a uno fueron entrando al aula, recogiendo a sus respectivos equipos. Cuando la puerta se abrió y apareció Kurena y Yui, un silencio reverente cayó sobre los presentes. Su cabello negro caía como seda sobre los hombros, los ojos rojos brillaban con serenidad y autoridad al mismo tiempo. Equipo 8, dijo, sin levantar la voz. Naruto, Shino y Hinata se pusieron de pie. Sakura susurró con un deje de envidia. ¡Qué mujer tan bonita! Ino asintió, sin dejar de mirar a Naruto. Sí, parece fuerte. Naruto bajó las escaleras con su expresión tranquila, y al pasar junto a ellas, Ino notó el leve olor a metal y aire quemado que siempre lo acompañaba, como si el chakra en su cuerpo nunca se apagara del todo. Hinata caminaba tras él, sintiendo una mezcla de orgullo y nervios. Kurenai los condujo hasta el tejado del edificio. Desde allí, Konoha se extendía bajo un cielo despejado. Antes de comenzar, dijo, quiero que me digan quiénes son y qué esperan lograr como ninjas. Shino habló primero, con su tono bajo. Soy Shino Aburame. Mis insectos son mi herramienta y mi compañía. Busco comprender el equilibrio entre la vida y el chakra. Kurenai asintió. Una meta razonable. Hinata se enderezó, respirando hondo. Soy Hinata Hyuga. Quiero fortalecerme para proteger a los que amo. Kurenai sonrió levemente. Eso es admirable. Naruto esperó unos segundos antes de hablar. Naruto Uzumaki. Su voz fue tranquila, pero firme. No tengo un sueño específico, solo una meta. Que nadie vuelva a sentirse solo, y gobernar sobre todas las cosas. Kurenai lo miró con interés. Esa es una meta más difícil de lo que imaginé que dirías. Lo sé. Pero también la más necesaria. El silencio que siguió fue breve, pero significativo. Kurenai los observó con una sonrisa más cálida. Bien, equipo. Nos reuniremos mañana para nuestra prueba final de compatibilidad. Descansen hoy, porque no será fácil. El día siguiente amaneció con una bruma ligera sobre el campo de entrenamiento 8. Los 3 alumnos esperaban mientras Kurenai llegaba con una pequeña caja negra en la mano. Aquí dentro hay 2 campanas, explicó. Su tarea es arrebatármelas antes del mediodía. Quien no lo logre, no comerá. Naruto arqueó una ceja. Eso suena familiar. Sí, respondió Kurenai con una sonrisa. Pero mis reglas son un poco distintas. No se trata de pelear solamente. Shino ajustó su abrigo. Entonces, ¿una prueba de trabajo en equipo? Exacto. Naruto sonrió. Perfecto. Kurenai dio un paso atrás. Comiencen cuando quieran. El silencio se quebró en un segundo. Hinata se ocultó entre los árboles. Shino desapareció en una nube de insectos, y Naruto simplemente se quedó allí, de pie, con los brazos cruzados. Kurenai lo observó con una ceja alzada. ¿No vas a moverte? Estoy esperando el momento, respondió. ¿Y cuál es ese? Cuando dejen de subestimarme. El aire se tensó. En un parpadeo, Naruto desapareció. Kurenai sintió un leve cosquilleo en la nuca. Chakra condensado. Se giró justo a tiempo para ver un destello dorado. Rápido, pensó, demasiado para un genin, incluso para un chunin. Saltó hacia atrás, esquivando la hoja de chakra que se desintegró antes de tocar el suelo. Naruto apareció a su derecha, sonriendo. Casi. Buen intento, replicó ella, pero demasiado frontal. Una ráfaga de insectos surgió del suelo. Kurenai esquivó de nuevo, pero Hinata salió de su punto ciego con un golpe de palma dirigido a su abdomen. Kurenai bloqueó el ataque con una mano y giró, soltando una pequeña ráfaga de genjutsu que distorsionó el aire. Naruto chasqueó los dedos. Eso no va a funcionar. El sello que llevaba dibujado en el dorso de su mano brilló un instante, disipando el genjutsu a su alrededor. Kurenai abrió los ojos con sorpresa. Un fuinjutsu de anclaje, interesante. Hinata aprovechó la distracción, lanzando otro golpe. Kurenai giró con elegancia y la tomó por la muñeca, pero una cadena dorada salió del suelo y envolvió su pierna. Naruto, a varios metros, mantenía la mano extendida. ¿Trabajo en equipo, no?
Kurenai rió, incluso mientras se liberaba del sello con un impulso de chakra. Bien jugado. El intercambio se volvió rápido. Shino usaba sus insectos para bloquear la visión, Hinata atacaba desde los ángulos ciegos y Naruto controlaba el flujo del campo con precisión quirúrgica. Cuando el sol alcanzó su punto medio, las campanas tintinearon. Naruto tenía una entre los dedos. La otra colgaba del cinturón de Hinata. Kurenai, respirando con calma, los observó con satisfacción. Excelente. No solo lo lograron, lo hicieron sin desobedecer las reglas. Naruto sonrió, desactivando sus sellos. Entonces, ¿aprobamos? Más que eso, respondió ella. A partir de hoy, son un equipo. Hinata sonrió con timidez, mirando a Naruto. Shino simplemente asintió. Kurenai les entregó el almuerzo. Descansen, lo merecen. Mañana comenzamos las misiones reales. Cuando terminen, quiero un informe de sus habilidades completas, junto a sus limitaciones y debilidades, para saber en qué debemos trabajar. Todos le asintieron en afirmación. Naruto se sentó bajo un árbol. Hinata se acomodó a su lado, y Shino se alejó un poco para dejarles espacio. Lo hiciste muy bien, dijo ella, bajando la voz. Tú también. Naruto la miró de reojo. Me alegra que estemos en el mismo equipo. Hinata apretó los dedos contra la falda. A mí también. Por un momento, ninguno habló. El viento agitó las hojas, y el tintineo de las campanas pareció marcar el inicio de algo nuevo. Desde la distancia, Kurenai los observaba en silencio. Sabía reconocer los lazos genuinos. Y en esos dos niños, tan distintos, ya podía ver un vínculo que no se rompería fácilmente. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los tejados de Konoha, Naruto se detuvo en el puente central. El reflejo del agua capturaba el último resplandor del día. En su mano, la pequeña campana brillaba con una luz tenue. Supongo que al final, no está mal tener un equipo, murmuró. Hinata, que lo había alcanzado, se detuvo a su lado. Naruto-kun. Él la miró y sonrió. Nada, solo pensando. Hinata bajó la vista, sonrojada. Me alegra verte sonreír. Naruto giró, con esa calma suya que mezclaba madurez y picardía. Si estás cerca, siempre lo haré. El viento sopló entre los árboles del río. Y así, bajo el cielo anaranjado, comenzó realmente la historia del equipo 8, el equipo que cambiaría el destino de Konoha desde las sombras. Parte 4. Las misiones de eran una maldición disfrazada de rutina. Desde el amanecer hasta la tarde, el equipo 8 perseguía gatos, desmalezaba jardines o buscaba objetos perdidos. Naruto caminaba por el camino de regreso al edificio del Hokage con las manos en los bolsillos, una cuerda con un gato furioso colgando de su muñeca. Si vuelvo a ver otro gato, dijo sin mirar atrás, lo sello en otro continente. Hinata soltó una risa pequeña. No fue tan malo. Sí lo fue. El rubio levantó la vista hacia Kurenai, que los seguía con su serenidad habitual. Sensei, dígame la verdad. ¿Cuántos gatos más tenemos que atrapar para ser ninjas de verdad? Kurenai sonrió apenas. Hasta que mejoren al máximo posible su trabajo en equipo. Shino ajustó sus lentes. La estadística indica que el progreso se logra mediante la repetición. Naruto suspiró. Y la locura también. Entraron en la oficina del Hokage mientras el sol caía por las ventanas. Sarutobi levantó la mirada del pergamino. Buen trabajo, equipo 8. Naruto se adelantó, decidido. Hokage Jiji, con respeto, si me manda a buscar otro gato, voy a sellar todo el distrito de mascotas. Kurenai se tensó. Naruto. Pero el anciano solo rió, dejando escapar una nube de humo. Ya veo que las misiones de te quedan pequeñas. Nos quedan pequeñas, corrigió el rubio, mirando a sus compañeros. Hinata asintió con timidez. Shino no dijo nada, pero su silencio lo apoyaba. Sarutobi pensó un momento y luego golpeó suavemente la mesa. Muy bien. Les daré algo más acorde. Misión de rango C. Escoltar a maestro constructor Tazuna hasta el país de las olas. La puerta lateral se abrió, y un hombre mayor, con barba desordenada y olor a sake, entró con paso inseguro. ¿Estos mocosos son mis guardaespaldas? Rezongó. Naruto arqueó una ceja. Depende, ¿piensa pagar por el servicio completo o solo la decoración? Tazuna se atragantó. ¿Y este mocoso insolente? Es nuestro líder en insolencia, intervino Kurenai. Pero cumple su trabajo. Sarutobi sonrió. Partirán mañana al amanecer. Descansen bien. El amanecer los encontró en la puerta sur de la aldea. Naruto ajustaba su mochila mientras Hinata comprobaba los sellos en el mapa y Shino guardaba varios insectos exploradores en frascos. Kurenai llegó última, con la mirada serena.
Recuerden, misión de escolta, no de combate. Manténganse atentos. Kazuna bebía de su cantimplora y los miraba con desdén. Espero que al menos sepan caminar sin tropezarse. Naruto sonrió. Si nos pagaran por sarcasmo, usted sería un cliente de rango S. El camino hacia el norte fue tranquilo. El bosque se abría y cerraba en sombras verdes. Hinata caminaba cerca de Naruto, y entre ellos se colaba una conversación suave. ¿Crees que el señor Kazuna es siempre así?, preguntó ella. No, hoy de seguro está de buen humor, respondió él, mirando el horizonte. Ella rió, bajando la vista. No deberías provocarlo tanto. No lo provoco. Le doy entretenimiento gratis. Más atrás, Kurenai observaba con discreción. Cada paso del rubio le mostraba algo nuevo. La forma en que evaluaba el entorno, cómo leía el ambiente en los árboles o la dirección del viento. No era solo un niño con poder, era un sensor natural. Al segundo día, el aire se volvió más espeso. Shino fue el primero en hablar. Hay humedad extraña en el suelo. Naruto se detuvo. El chakra a su alrededor tembló, casi imperceptible. No es natural, dijo. De repente, el agua a sus pies burbujeó. Dos figuras emergieron con cadenas. Los hermanos demonio. Ahora. Rugieron al unísono. Naruto empujó a Hinata y Kazuna hacia atrás. Las cadenas lo atraparon, pero antes de que los enemigos tiraran, el suelo se iluminó con un sello circular. Las cadenas se disolvieron como polvo. Eso dolió, dijo el rubio, apareciendo detrás de ellos. Su cabello se erizó, los ojos se tiñeron de rojo. El Seigan ardía. Kurenai observó asombrada cómo el aire se deformaba a su alrededor. Círculos dorados aparecieron, y de ellos emergieron kunai, espadas y lanzas que giraron lentamente. ¿Qué?, susurró uno de los enemigos. Naruto levantó una mano. Fin del juego. Las armas volaron con precisión. Los hermanos demonio cayeron antes de completar un solo sello. Shino movió a Kazuna lejos, mientras Hinata miraba asombrada el resplandor que aún quedaba en los ojos del rubio. Cuando el silencio regresó, Kurenai se acercó. Desactívalo, ordenó. Naruto respiró, y el Seigan se apagó. Su cabello volvió a caer. No fue nada, dijo con calma. Fue demasiado, replicó ella. Pero hablaremos más tarde. Hinata corrió hacia él. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? Ese sí, Shino, siempre práctico, se agachó junto a los cuerpos. No eran simples bandidos. Kurenai asintió. Eso significa que el cliente mintió. Kazuna bajó la mirada. Yo, no tuve elección. Mi pueblo, su voz temblaba mientras contaba la historia de Gato, el comerciante que había esclavizado el país de las olas y le quitó los fondos. La misión no era de rango C, era de rango B, tal vez. Kurenai suspiró. Podríamos regresar. Naruto lo interrumpió. O podríamos terminar lo que empezamos. Shino levantó la cabeza. Mi enjambre detecta miedo, pero no mentira. Hinata apretó los puños. No quiero que más gente sufra. Kurenai los miró uno a uno. Está bien. Seguiremos. Pero desde ahora, alerta máxima. El campamento se levantó junto a un río estrecho. El fuego crepitaba mientras Kazuna dormía con la botella a medio caer. Shino montaba guardia. Hinata observaba las brasas. Naruto se apartó unos metros, mirando el reflejo del fuego en el agua. Kurenai se le acercó. Tu poder, no es común. Él no respondió. El Hokage sabe, ¿verdad? Naruto asintió. Solo él. Kurenai cruzó los brazos. Podrías derribar a un escuadrón Anbu con eso. ¿Por qué lo escondes? Porque si todos lo supieran, dejaría de tener sentido. Su voz fue baja, firme. Lajnin lo observó unos segundos. Entonces mantendré el secreto. Pero si un día decides usarlo de nuevo, que sea para proteger a los tuyos, no por orgullo. Naruto sonrió. Eso lo aprendí hace tiempo. Hinata, que fingía dormir, los escuchaba. Su pecho latía rápido. Entenderlo la hacía admirarlo más. Antes de dormir, Naruto se acostó bajo el cielo abierto. Hinata se acercó despacio, con una manta. ¿Hace frío?, susurró. Él la miró de reojo. ¿Y tú? Puedo compartir, dijo ella, temblando. Naruto se acomodó, dejando que la manta los cubriera a ambos. El silencio los envolvió, apenas roto por el canto de los grillos. Gracias, Hinata-chan, dijo él. Ella se sonrojó. Por nada. Por un instante, los ojos de Naruto se abrieron, rojos bajo la luz del fuego. Proteger, aunque nadie lo pida. Esa promesa volvió a latir. El amanecer pintó el río en tonos de cobre.
El equipo recogió sus cosas y emprendió el camino hacia el norte. Tazuna caminaba adelante, menos arrogante, más consciente. Shino habló sin mirar atrás. Los insectos dicen que el clima cambiará. Kurenai ajustó su capa. Entonces debemos llegar antes del mediodía. Naruto levantó la vista. El horizonte se abría, y entre la neblina comenzaban a verse los pilares del puente inacabado. Allá está, murmuró. Hinata siguió su mirada, el viento despeinando su flequillo. El país de las olas los esperaba. Y con él, los ecos de una batalla que marcaría su destino. Parte 5. La barca se deslizaba lentamente sobre un mar de niebla. El silencio era tan denso que cada golpe del remo sonaba como un trueno lejano. Tazuna temblaba. Kurenai permanecía al frente, los sentidos extendidos. Shino observaba sin expresión, con sus Kikaichu dispersos alrededor. Hinata, nerviosa, se aferraba al borde del asiento, el Byakugan listo para activarse. Y Naruto, con los brazos cruzados, miraba la bruma con una media sonrisa. Demasiado tranquilo, ¿no creen? Murmuró, su voz cargada de arrogancia tranquila. Kurenai no lo miró. Mantén el chakra bajo, Naruto. No te precipites. Él sonrió de lado. No te preocupes, sensei. Si alguien intenta tocarnos, lo sabré antes de que respire. Hinata lo observó con timidez. Naruto-kun, la niebla tiene un chakra muy espeso. No se puede ver nada. Naruto giró hacia ella, con ese tono suave que solo usaba con ella. Tranquila, Hinata-chan. Si algo se acerca, lo cortaré antes de que llegue a ti. Sus palabras lograron hacerla sonreír, aunque apenas. Pero un instante después, el aire cambió. Una presión invisible cayó sobre la barca. Era fría, densa, como si la niebla misma hubiera cobrado vida. Tazuna soltó el remo con un grito ahogado. ¿Qué es esto? Kurenai se irguió. ¡Cuidado! Eso es, el resto se perdió cuando una voz grave retumbó entre la bruma. Kurenai Yui, hace años que no oía ese nombre. Una silueta surgió entre la niebla. Alta, con una espada descomunal apoyada sobre el hombro, y una presencia que cortaba el aire. Zabuza Momochi, susurró Kurenai, tensando la postura. El demonio de la niebla. Zabuza sonrió bajo sus vendas. Así que la dama del genjutsu se rebaja a escoltar civiles, y mocosos. ¡Qué desperdicio de talento! Naruto soltó una risa corta. ¿Mocosos, eh? Viejo, te aseguro que te vas a tragar esa palabra. El asesino giró los ojos hacia él, sorprendido por el descaro. Bonita lengua. Espero que luche igual de bien. Espero que no mueras antes de comprobarlo. Naruto replicó con una sonrisa insolente. La tensión creció aún más. Zabuza se agachó, su chakra se desbordó como una ola invisible. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Hinata tembló, el sudor frío recorriendo su cuello. El Byakugan activado reveló algo aterrador. Un flujo de chakra tan oscuro que se extendía por toda la zona. Naruto la miró, y la vio asustada. Su sonrisa se borró. El instinto protector se encendió como fuego puro. Hinata-chan, susurró. Su chakra estalló. Una corriente dorada lo envolvió por completo. El aire vibró, la niebla se disipó a su alrededor. Su cabello se erizó hacia arriba, y sus ojos se volvieron completamente rojos, como gemas vivas. El Seigan había despertado. La energía dorada lo cubría como una llama viva, extendiéndose hasta alcanzar a Hinata, que sintió el calor recorrerle la piel. No era destructivo. Era cálido. Protector. Naruto-kun, susurró ella, con lágrimas contenidas. Zabuza frunció el ceño. ¿Qué demonios? Naruto levantó la mirada, los ojos brillando con arrogancia divina. No me gusta cuando alguien asusta a mis compañeros. El aire vibró. Zabuza lanzó una secuencia de sellos. Kirigakure no Jutsu. La niebla se cerró como una prisión. Solo se escuchaba su voz moviéndose entre las sombras. Muertos, eso es lo que serán. Kurenai respondió con rapidez. Shino, cobertura. Hinata, visión activa. No se separen. Naruto dio un paso al frente. Yo me encargo. La voz de Zabuza resonó cerca. Entonces muere primero. Una sombra apareció detrás de Naruto. El espadachín lanzó un corte con su hoja masiva, pero el golpe fue detenido por algo invisible. Naruto había extendido un sello luminoso desde su mano. TSK, lento. Sonrió el rubio, con soberbia. En un parpadeo, apareció frente a Zabuza y le lanzó una ráfaga de sellos que estallaron como luz líquida. El demonio retrocedió, sorprendido. Kurenai-sensei, cúbralos. Esto termina ahora. Naruto, no lo hagas. Esa técnica aún no está lista. Gritó ella. No hay otra opción.
Naruto se colocó al centro del campo y extendió ambos brazos. Su chakra dorado comenzó a resonar con un sonido grave, como campanas distantes. Y entonces recitó, con voz firme y ritual: soy el hueso de mi espada. Acero es mi cuerpo y fuego mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Desconocido por la muerte, ni tampoco conocido por la vida. He resistido el dolor para crear muchas armas, pero esas manos jamás sostendrán nada. Así que, como rezo, un Limit Blade Wars. El suelo tembló. Una esfera de energía lo envolvió, y la realidad se quebró. La niebla desapareció. El mundo se transformó. El suelo se volvió metálico, el cielo rojizo, atravesado por miles de armas suspendidas. Zabuza miró alrededor, incrédulo. ¿Qué es este infierno? Naruto, de pie entre las espadas, sonrió con calma. Mi dimensión. Mi reino. Mi mundo. El aire vibró con un sonido metálico. Docenas de espadas emergieron del suelo, flotando tras él como una legión silenciosa. Naruto levantó una mano. Veamos si el demonio de la niebla puede nadar en acero. Las espadas salieron disparadas. Zabuza esquivó las primeras, pero las siguientes lo alcanzaron. 1, 2, 3 lo atravesaron superficialmente, deteniéndose antes de herir de muerte. El choque de chakra era titánico. Hinata veía con el Byakugan cómo el flujo de Naruto se drenaba a un ritmo alarmante. Su chakra se está consumiendo demasiado rápido. Gritó. Kurenai trató de estabilizarlo con un chakra de soporte, pero la técnica era demasiado vasta. No puedo sostenerlo, su mente está fuera de sincronía. Naruto, jadeando, dio un paso al frente. Zabuza cayó de rodillas, rodeado de espadas clavadas en el suelo. Eres fuerte, chico, gruñó, pero no tienes la intención de matar, ¿verdad? Naruto sonrió con arrogancia, aunque su respiración era agitada. No todos los enemigos merecen la muerte, algunos solo necesitan recordar lo que significa temer. Zabuza alzó su espada, dispuesto a un último ataque. Pero, antes de que pudiera moverse, una lluvia de sembón impactó en su cuello y torso. El espadachín se tambaleó y cayó, inconsciente. Hinata alzó la vista. Una figura enmascarada apareció entre los destellos metálicos. Perdón, pero necesito llevármelo. Dijo con voz tranquila. Naruto apretó los dientes. Así que, tú eres su apoyo. La figura asintió. Gracias por no matarlo. Y desapareció con Zabuza en un torbellino de agua. El mundo metálico comenzó a fracturarse. Las espadas se desvanecieron, el cielo se quebró en líneas de luz. Naruto cayó de rodillas. Seigan, susurró Kurenai. El cabello de Naruto cayó, su energía dorada se disipó. Hinata corrió hacia él. Naruto-kun. Lo sostuvo justo antes de que colapsara. Su Byakugan vio lo que temía. Sus reservas de chakra estaban casi vacías. Su cuerpo se está sobrecargando. Kurenai se arrodilló junto a ellos. Tenemos que sacarlo de aquí, ahora. Horas después, en casa de Tazuna. Naruto abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el rostro de Hinata, muy cerca del suyo. Hinata-chan. Ella sonrió, temblorosa. ¿Te desmayaste, Naruto-kun? Tu chakra casi desapareció, me asusté mucho. Él se incorporó con esfuerzo, soltando una leve risa. Supongo que, exageré un poco. Un poco mucho. Intervino Kurenai desde la puerta, cruzada de brazos. Esa técnica aún no es estable. Si no fuera por Hinata-chan, habrías muerto de agotamiento. Naruto la miró, con esa mezcla de arrogancia y gratitud que lo caracterizaba. ¿Funcionó, no? Kurenai suspiró. Sí. Pero a un precio. Hinata bajó la mirada. Di todo con el Byakugan. Tu chakra se drenaba más rápido de lo que podías controlarlo. Naruto la miró con suavidad. Gracias por preocuparte, Hinata-chan. Pero mientras pueda protegerte, no me importa el precio. Ella sonrió, sonrojada, sin poder sostenerle la mirada. Kurenai sonrió apenas. Descansa, Uzumaki. Mañana hablaremos de esa esfera de espadas tuya. Naruto recostó la cabeza en la almohada, mirando el techo de madera. Un Limit Blade Wars, aún imperfecto. Pero, algún día, será mío por completo. Hinata lo observó con ternura. Lo sé, Naruto-kun. Y estaré allí cuando lo logres. El sonido del mar se mezcló con el viento nocturno. En el silencio, solo quedó la respiración tranquila de ambos. El héroe dormía, y con él, el nacimiento de un nuevo poder. Y de un lazo cada vez más fuerte. Parte 6. El sonido del mar golpeando los pilotes de madera era lo primero que Naruto escuchó al despertar. El olor a sal y sopa de pescado flotaba en la habitación.
El techo, viejo y con grietas, le recordaba que seguía en la casa de Tazuna. Por un instante, pensó que aún estaba soñando, hasta que sintió el ardor en los brazos. A su lado, Hinata dormía sobre una silla, el rostro hundido entre sus brazos. Un mechón oscuro caía sobre su mejilla. Se movía con cada respiración tranquila. Naruto la miró unos segundos antes de hablar. Hinata. Ella se estremeció y levantó la cabeza con sobresalto. Sus ojos claros se abrieron grandes, asombrados. Naruto-kun. Exclamó con un hilo de voz, y una sonrisa se dibujó en su cara. Oye, murmuró él, intentando incorporarse, ¿cuánto tiempo dormí esta vez? 2 días, respondió, nerviosa. Te desmayaste después de la pelea. Kurenai-sensei dijo que fue por agotamiento de chakra. Naruto resopló. Ya veo, la próxima vez intentaré no usar tanto. Hinata entrelazó las manos. Ella dijo también que no debes usar tus técnicas hasta dominar bien el control de chakra. Naruto sonrió, cansado. Sí, eso suena exactamente como Kurenai. La puerta se deslizó, y su maestra apareció. Kurenai tenía el rostro sereno pero firme, y un cuaderno bajo el brazo. Despierto por fin, dijo. Me alegra verte consciente, Naruto. No te precipites. Estoy bien, sensei, contestó él, intentando parecer convencido. Lo estarás, replicó ella, si me haces caso. Desde mañana entrenarás control de chakra. Ni portales, ni sellos mayores, ni experimentos. Quiero control, no poder bruto. Naruto asintió. Entendido. Kurenai miró a Hinata y luego añadió. Tú lo observarás con el Byakugan. Anota cada fluctuación de chakra. Ishino entrenará conmigo en Taijutsu. Nos quedaremos hasta que cada uno haya mejorado su punto débil. Hinata afirmó con un leve sí. Kurenai se marchó, dejándolos en silencio. Naruto miró el techo. Supongo que estoy castigado, ¿eh? Hinata sonrió. Más bien, estás vivo. Eso ya es una victoria. El amanecer siguiente trajo neblina. En el campo detrás de la casa, Kurenai observaba mientras Naruto se concentraba. Sus manos formaban un sello y la energía dorada lo envolvía con pulso irregular. Demasiado rápido, dijo ella. No lo empujes. Déjalo fluir. Naruto frunció el ceño. No es tan fácil. Se siente como si todo el chakra quisiera escapar. Entonces no lo fuerces. Canalízalo, replicó Kurenai. El control empieza cuando dejas de pelear con él. Hinata, activando su Byakugan, murmuró. Sensei, su chakra se expande hacia los brazos. Kurenai se acercó un paso. Concéntralo al centro. Respira. Naruto inhaló, exhaló. El resplandor bajó de intensidad. Por fin el flujo se estabilizó. Así, dijo Kurenai, satisfecha. Un poco de control puede salvarte la vida. Aunque tengas mucho chakra, de nada te sirve si lo desperdicias todo. ¿Para qué arrojar un río entero en un vaso? Cuando con un simple charco ya sobra. Naruto abrió un ojo en comprensión de sus palabras. ¿Y puedo descansar ahora? 5 minutos, respondió ella con media sonrisa, luego otra vez. El resto de la mañana se llenó de ejercicios. Control sobre hojas, escalada de árboles, equilibrio sobre agua poco profunda. Hinata lo observaba, anotando con cuidado. A veces, cuando Naruto perdía el ritmo, ella decía suavemente. Tu flujo está subiendo demasiado, Naruto-kun. Y él la imitaba con tono burlón. Sí, Hinata-chan, flujo demasiado. Ella se sonrojaba. Él reía. Kurenai suspiraba. Por la tarde, el sol se filtraba entre la niebla. Hinata estaba afinando el control de chakra en sus manos cuando Naruto abrió uno de sus portales. Un remolino dorado y silencioso que brilló en el aire. De su interior extrajo un arco dorado con runas inscritas, grabado con líneas selladas que latían como respiraciones. Esto es para ti, dijo, tendiéndoselo. Hinata lo miró asombrada. ¿Qué es? Una herramienta de mi arsenal. Usa tu chakra como flechas. Pensé que podría servirte. Ella lo sostuvo con cuidado. El arco reconoció su energía y una flecha azulada se formó. Hinata la lanzó. El disparo surcó el aire y se disipó en luz antes de tocar un tronco. Kurenai observaba desde la distancia. Buen control, Hinata. Mañana practicaremos precisión. Hinata bajó el arco, los ojos brillantes. Gracias, Naruto. Es hermoso. Naruto se encogió de hombros. Solo prométeme no apuntarme a mí. Ella rió, y la tensión del día se disolvió. Los días siguientes fueron de entrenamiento y trabajo en el puente.
Tazuna martillaba, Shino reforzaba uniones con resina, Hinata inspeccionaba grietas y Naruto levantaba tablones con clones. La niebla se mezclaba con el sonido del martillo, el puente creciendo poco a poco sobre el mar. A lo lejos, Inari los observaba, taciturno. Cuando Tazuna tropezó, Naruto lo sostuvo de un brazo. Viejo, deberías descansar. Si descanso, el puente no se termina, refunfuñó el anciano. Entonces terminémoslo juntos, respondió Naruto. Esa noche, mientras cenaban, Inari golpeó la mesa. No tiene sentido. Rato los matará a todos. El silencio cayó. Naruto lo miró sin enfadarse. Quizás tengas razón, dijo, pero si no lo intentamos, ya estamos derrotados. El niño lo miró con rabia y lágrimas y salió corriendo. Kurenai comentó en voz baja. A veces se necesita ver para creer. Déjalo pensar. Naruto asintió, mirando el fuego. Esa noche, el cielo era un lienzo oscuro. Naruto salió del pueblo y se internó en el bosque. La luna plateaba los troncos y la brisa olía a humedad y hierro. Si no aprendo a controlar esto, pondré en riesgo a todos, murmuró. Se detuvo en un claro y cerró los ojos. Espada de la ruptura, ea. El suelo vibró como si fuera un error de sistema. Una ráfaga dorada emergió y, con ella, la espada. Monumental, de 3 hojas giratorias, resplandeciente. Naruto la sostuvo con ambas manos. El aire se llenó de rugidos. Un solo movimiento y el mundo se abrió. Árboles partidos, rocas convertidas en polvo, un mar de ceniza extendiéndose bajo el cielo. La tierra tembló. Los animales huyeron. Naruto intentó mantener el control, pero el chakra lo consumía. Detente. Gritó, pero la energía rugía, viva. Cuando por fin cesó, todo a su alrededor era un desierto gris. Naruto cayó de rodillas, jadeando, los ojos apagándose. Demasiado. Se tumbó de espaldas y el sueño lo venció, el cuerpo exhausto sobre la tierra calcinada. La mañana siguiente amaneció con bruma. El sol, aún débil, se filtraba entre la ceniza. Una figura femenina avanzaba entre los restos, una cesta colgada del brazo. ¡Qué desastre!, murmuró, observando el paisaje muerto. Ni una sola planta viva. Caminó un poco más y se detuvo. En medio del claro yacía un muchacho rubio, dormido, cubierto de polvo. Su pecho subía y bajaba con calma, como si aquel caos no existiera. La joven se acercó con cuidado, arrodillándose junto a él. «Oye», dijo en voz baja. «¿Estás bien?». Naruto no respondió. Ella le tocó el hombro. «Vas a enfermar si duermes aquí». Naruto gruñó algo y abrió un ojo. Lo primero que vio fue un rostro tranquilo, de piel clara y cabello suelto que brillaba con la luz del amanecer. «¿Qué? ¿Quién eres?», preguntó, todavía medio dormido. «Solo alguien que buscaba hierbas medicinales», dijo ella sonriendo. «Pero parece que vine al peor lugar posible». Naruto se sentó, rascándose la cabeza. Sí. Creo que fue culpa mía. ¿Tú hiciste esto?», preguntó, sin reproche, más con asombro. «Digamos que, estaba practicando», respondió él. «Se me fue la mano». Ella se echó a reír suavemente. «Eso veo». El silencio se acomodó entre ellos. Naruto la miró, curioso. «¿Eres de por aquí?». «Solo paso de vez en cuando», dijo ella. «Ayudo donde puedo». «Eso está bien», respondió él. «El mundo necesita más gente así». La joven se levantó, sacudiendo la falda. «Entonces también deberías descansar. No pareces alguien que se rinda fácilmente». Naruto sonrió. «Nunca». Ella inclinó la cabeza. «Eso pensé». Tomó su cesta y se dio la vuelta. «Cuídate, chico». «Gracias por despertarme», dijo Naruto. Ella no respondió, solo levantó una mano en despedida mientras se perdía entre la niebla. Naruto se quedó mirando el horizonte un largo rato, luego suspiró. «Qué persona tan extraña, lástima». Unas ramas crujieron detrás de él. Hinata apareció con una cesta cubierta por un paño. «Naruto», exclamó. «Por fin te encuentro». «¿Eh? Oh, hola, Hinata». Ella se detuvo, atónita ante el paisaje desolado. «¿Qué pasó aquí?». Naruto sonrió incómodo. «Digamos que un pequeño accidente de entrenamiento». Hinata suspiró, resignada. «Kurenai-sensei se enfadará». «Lo sé», dijo él, poniéndose de pie. «Pero valió la pena». Hinata negó con la cabeza, aunque no pudo evitar sonreír. «Ven, el desayuno te espera. Tazuna quiere hablar contigo antes de ir al puente». Naruto se estiró, mirando el cielo gris. «Entonces no hagamos esperar la comida». Caminaron juntos entre la bruma. Detrás de ellos, el bosque devastado parecía respirar en silencio, como si se preparara para renacer. Parte 7. El amanecer sobre el país de las olas tenía un tono distinto.
Ya no era el gris pesado de la niebla, sino un resplandor dorado que se reflejaba en el agua. Donde antes había tensión, ahora había movimiento. El sonido del martillo de Tazuna golpeando el acero, el murmullo constante del equipo 8, que desde hacía semanas se había convertido en parte de la familia. Naruto, sentado sobre una viga del puente, observaba el horizonte. Su cabello se movía con la brisa, y el reflejo del sol naciente hacía brillar sus ojos azules. En su interior, el Seigan dormía, quieto, pero no inactivo. Sentía cómo el chakra fluía en corrientes más suaves, más ordenadas que antes. El entrenamiento con Kurenai había sido implacable. Otra vez, Naruto, ordenó la voz firme de su maestra desde abajo. El rubio suspiró y levantó una hoja sobre su palma. La superficie tembló. Un impulso de chakra dorado la partió a la mitad. Demasiado, dijo Kurenai. El control no es fuerza, es precisión. Naruto bajó la vista con una sonrisa cansada. Sí, lo tengo claro. Pero si la hoja no resiste, ¿de quién es la culpa? Shino, que entrenaba a pocos metros con un movimiento de codos y giros veloces, intervino sin levantar la voz. Del usuario que no domina su flujo. Naruto rió. Hasta tú hablas como sensei ahora. Kurenai lo ignoró. De nuevo. Esta vez siente cómo el chakra sube y baja por tus brazos. No lo obligues. El aire se volvió silencioso. Hinata, a un lado del río, practicaba su propio ejercicio. Sostenía su arco sellado, el que Naruto le había dado, y canalizaba chakra elemental en la cuerda invisible. Una luz azul apareció entre sus dedos. Viento. Luego una rojiza. Fuego. Después, un destello blanco. Electricidad. La flecha de viento partió el aire con un zumbido que levantó una ráfaga de hojas. Kurenai sonrió. Excelente, Hinata. La afinidad triple te sienta bien. Todavía no logro mantener la forma estable, dijo la chica, bajando el arco. Eso vendrá, respondió la Jonin. Tu chakra es fino, maleable. La precisión está en tu naturaleza. Naruto, desde su posición, la observó con una sonrisa distinta, más cálida. Cada flecha era más fuerte que la anterior. El brillo del chakra la envolvía como una llama viva. Horas después, cuando el sol estaba en lo alto, Kurenai dio por terminado el entrenamiento. Shino se secó el sudor del cuello, Hinata guardó el arco y Naruto cayó de espaldas sobre la hierba, exhausto. No pensé que entrenar a un demonio de control fuera tan difícil, bromeó él. Kurenai le lanzó una mirada. Si quieres ser más que un prodigio, tendrás que aprender a escuchar tu propio chakra. Eso suena aburrido, replicó, aunque sin sarcasmo. Ella giró hacia Hinata. Tú también descansa. Tus reservas bajaron más de lo esperado. Hinata asintió y se sentó junto a Naruto. Por un instante, ninguno habló. Solo el murmullo del agua llenaba el silencio. Hinata, dijo él de pronto, hay algo que quiero darte. Ella lo miró, sorprendida. Naruto abrió un pequeño sello luminoso frente a él. Del aire surgieron dos proyecciones metálicas que giraron lentamente, suspendidas por el chakra. Una tenía forma de espiral, su filo se retorcía como un taladro. La otra era más oscura, con runas grabadas en una hoja roja. Esto, murmuró Hinata, apenas tocándolas con los dedos. Son espadas. Sí, respondió Naruto. Pero para ti, serán flechas. La primera giró sobre sí misma y se transformó en un dardo reluciente. Calabol II, explicó. Su trayectoria es impredecible, pero al impactar libera una onda expansiva. Es mi mejor explosión de reserva. Si alguna vez estás en peligro, canalízala desde tu arco. Hinata asintió, los ojos abiertos de asombro. Y esta, dijo él, sosteniendo la segunda, es Runting. No necesita que apuntes. Solo piensa en el objetivo, y lo encontrará. No hay escapatoria de ella, pero úsala solo si es absolutamente necesario. Hinata la observó, temblando un poco. ¿Por qué me das algo tan poderoso? Naruto sonrió. Porque no quiero verte herida, no lo soportaría. El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de una tormenta. Hinata bajó la mirada, ruborizada. Gracias, Naruto-kun, prometo no usarlas si no es necesario. Él inclinó la cabeza hacia atrás. Confío en ti. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras el mar, Hinata sintió que el peso de los regalos era más que metal. Era una promesa. Los días pasaron con un ritmo sereno. El puente crecía, los aldeanos comenzaban a sonreír otra vez. Una tarde sin misión, Naruto se acercó a Hinata mientras ella afinaba sus sellos de viento.
Ven, dijo él, con esa sonrisa suya entre traviesa y sincera. Vamos a tomar un descanso. ¿De descanso? Preguntó ella, desconcertada. Un picnic. Tú y yo. Levantó una cesta que parecía haberse materializado de la nada. Si Kurenai-sensei nos descubre, diré que fue una misión de observación. Hinata se sonrojó, pero lo siguió. Caminaron hasta una colina cubierta de flores silvestres. El mar se veía a lo lejos, y el viento movía la hierba como un mar verde. Naruto extendió un mantel improvisado. Dentro del cesto había onigiri, pan dulce y frutas. ¿Tú hiciste esto? Preguntó ella, sorprendida. No subestimes mis talentos, respondió, sacando una botella de jugo. Puedo hacer sellos dimensionales y cocinar arroz sin quemarlo. Hinata rió, tapándose la boca. Naruto la observó un instante más de lo necesario. ¿Sabes?, dijo él con voz más baja, cuando te vi entrenar hoy, pensé que el arco te queda perfecto. No solo porque lo usas bien, sino porque parece parte de ti. Hinata bajó la mirada. Es gracias a ti. No. Es tu fuerza, corrigió él, sin apartar la vista. Yo solo te di las armas. Tú les diste propósito. El silencio volvió, cómodo esta vez. Las olas golpeaban el acantilado lejano. Naruto tomó una manzana y la partió con un sello de chakra, ofreciéndole la mitad. ¿Alguna vez pensaste, en qué harás en el futuro? Preguntó ella, mordiéndola despacio. Naruto pensó unos segundos. Sí. Quiero cambiar las cosas en Konoha. No por venganza, sino porque alguien tiene que hacerlo. Hinata lo miró. Y lo harás. Yo lo sé. Él sonrió, suave. Entonces, quédate para verlo. La brisa se llevó sus palabras, y por un momento, todo se detuvo. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Kurenai observaba el horizonte desde la ventana, seria. Shino estaba sentado limpiando sus guantes de combate. Mañana iremos al puente, anunció la Jonin. Rato no se quedará quieto después de ver el progreso. Naruto asintió. Lo sabía. Se siente en el aire. Por eso, añadió ella, Hinata no vendrá con nosotros. La Hyuga levantó la cabeza, sorprendida. ¿Qué? Te quedarás protegiendo a la familia de Tazuna. Si atacan la casa mientras luchamos, ellos serán el blanco. Confío en ti. Hinata dudó un segundo, luego asintió con firmeza. Entendido. Naruto la miró, cruzando los brazos. No me gusta dejarte atrás. Ella sonrió, serena. Confía en mí como yo confío en ti. Él se quedó en silencio, y finalmente asintió. Entonces hazme un favor. Si algo pasa, no dudes en usar a Rumting, o Calabolgo, dijo al mismo tiempo que su Seigan brillaba por un breve instante, inscribiendo sellos en las palmas de Hinata. Ella al ver los nombres inscritos, lo entendió, el de su palma derecha decía Calabolgo, y el de la izquierda Rumting. Prometido, dijo ella, apretando el arco contra su pecho. Kurenai alzó una ceja en confusión, pero no preguntó, luego se levantó. Descansen. Mañana el amanecer traerá movimiento. Cuando el sol despuntó, el equipo 8 caminó entre la neblina hacia el puente. Los pasos eran firmes, el aire pesado. Tazuna iba delante, decidido. Shino avanzaba en silencio, Kurenai con la mirada aguda, y Naruto con el Seigan encendido, sus ojos rojos reflejando el horizonte. Detrás, en la casa de madera, Hinata observaba por la ventana mientras el viento agitaba las cortinas. El arco descansaba en su regazo. Las dos flechas dormían, selladas en sus manos, esperando. El mar rugía a lo lejos. Y aunque no podía verlo, sabía que Naruto caminaba hacia el peligro con una sonrisa. Ella tomó aire, y sus ojos perlados brillaron. Vuelve, Naruto-kun. El sonido del puente resonó en la distancia, marcando el inicio de un nuevo día, y el preludio del segundo enfrentamiento que definiría sus destinos. Parte 8. La niebla del amanecer era tan espesa que parecía colgar de las vigas. El puente amanecía a medias, con tablones sin clavar y cuerdas húmedas que rezumaban sal. Tazuna dio 2 pasos y se detuvo de golpe. 1, 2, 3 hombres tirados junto a los barriles. No había sangre. Solo respiraciones torpes, ojos en blanco, manos entumidas por el frío. Están vivos, murmuró Shino al revisar el pulso de uno. Pero han sido neutralizados con precisión. Kurenai bajó la mirada y alzó la mano abierta, orden silencioso de avance. El viento arrastró una estela de agua sobre la baranda. Un sonido de metal raspando la piedra cruzó el tramo central del puente, grave como un ronquido. Se acabó el descanso, dijo una voz afónica, desde la niebla.
La niebla se abrió en un semicírculo. Allí estaba Zabuza Momochi, el demonio de la niebla, con la Kubikirich apoyada en el hombro. A su lado, una figura delgada con máscara de porcelana, cabello oscuro recogido. «Retírate, Kazuna», ordenó Kurenai, adelantándose un paso. «Shino, cubre el flanco». «Naruto, lo sé», respondió él, serio. Sus ojos azules reflejaron el gris del puente. Luego, con un suspiro que sonó a cierre de puerta, el Seigan despertó. El cabello se le erizó, apuntando hacia el cielo. El chakra brotó en un resplandor dorado que cambió la temperatura del aire. Las iris de sus ojos se volvieron rojas con la calma de un engranaje perfecto. El entorno respondió a su poder. El suelo bajo los pies de Naruto se agrietó con un chasquido seco. La presión del chakra llenó el puente, empujando la niebla hacia atrás. «Así que vuelves con más luz que la vez anterior», gruñó Zabuza. «¿Y tú con la misma espada?», replicó Naruto, sin humor. Aku adelantó un paso silencioso. Hizo una serie de sellos con una mano. Los espejos de hielo florecieron a su alrededor como una trampa de cristal, formando un círculo perfecto que los cercó en un latido. La máscara inclinada apuntó al rubio. «Terminaré esto rápido», dijo ella, con la voz amortiguada. Kurenai se desplazó a la izquierda, cruzando la mirada con Naruto. No dijo cuidado. Él tampoco. Se entendían. Zabuza apoyó la espada, un paso, otro, la niebla cerrándose detrás. «Kurenai Yui», murmuró, asomando sus colmillos. «Quería comprobar si tu fama era más que humo». «Y yo quería ver si cortas algo más que agua», contestó ella. Las cosas ocurrieron a la vez. Aku desató un diluvio de sembondes de espejos, líneas plateadas que llenaron el espacio de silbidos. Kurenai chocó contra Zabuza y el puente se volvió un campo de ondas. Ella retrocediendo en semicírculos, engañando con amagos de genjutsu que Zabuza desgarraba de un tajo. Él avanzando con pisadas que hacían vibrar la estructura. Shino apartó a Kazuna y, con señal al enjambre, selló los huecos. Naruto dio un paso dentro del círculo de hielo, viendo la Senbon acercarse a él desde todas las direcciones. «Basta», dijo, y expulsó una onda. El chakra dorado estalló desde su centro como una campana golpeada desde dentro. El aire vibró, las agujas rebotaron, y el círculo de espejos crujió por la base. Se abrieron fisuras a lo largo de los cristales, telarañas de fracturas que se extendieron como grietas en un lago helado. Aku inclinó la cabeza, sorprendida detrás de su máscara. Volvió a moverse. Más Senbon, ángulos oblicuos, trayectorias imposibles. Naruto no se cubrió. Caminó hacia adelante, con el chakra enrollándose en sus brazos como serpientes de luz. Las agujas rebotaban contra la presión de su chakra. El dorado hacía de viento a su alrededor. «No soy el mismo de la vaca», dijo, y desapareció. Reapareció justo enfrente del ninja cazador, antes de que éste regresara a otro de los espejos. Aku no lo vio llegar. Lo sintió. El puño de Naruto impactó en su rostro, limpio, directo. La máscara se quebró en un estallido blanco y el cuerpo de ella voló hacia atrás, golpeando uno de sus propios espejos. El hielo se rompió con un rugido seco, fragmentos por el suelo, el círculo tambaleándose. Aku cayó de rodillas contra la piedra, cabellos sueltos sobre la mejilla, el rostro descubierto. Por un segundo, ella no estuvo allí. Estuvo en la nieve. Una casa alejándose. Un hombre enorme con vendas diciéndole que viviera por él. La realidad volvió con el sabor metálico de la sangre. «Sabía que eras tú». «Ahora levántate», dijo Naruto, con voz firme. «No quiero matarte si puedo elegir». Aku apretó los dientes, los ojos brillando sin rabia. Se impulsó hacia él con un giro bajo. Naruto la superó otra vez, un barrido de pierna, una torsión de muñeca, el hombro inmovilizado contra el hielo. No había crueldad en sus gestos. Había control. «Tu espejo es hermoso», murmuró él. «Pero hoy no reflejará mi muerte». A su espalda, una ráfaga de metal chocó contra piedra. Kurenai se había interpuesto entre la Kubikirich y la cabeza de Shino, desviando el golpe con unos kunais reforzados con chakra. El impacto le reventó los tendones del antebrazo. Zabuza siguió el movimiento sin perder un compás, la pateó, mientras clavaba la hoja en el suelo. Kurenai giró con el impulso para salir del rango de corte, pero Zabuza leyó su movimiento y la alcanzó. El filo raspó y ella retrocedió aún más, con una línea roja en la cadera. No gritó. Retrocedió otro paso, respiró en 3 tiempos, y le colgó la sangre al borde de la túnica. «No te caes fácil», dijo Zabuza, cómodo con la violencia.
Tú no piensas, respondió Kurenai, y lo metió en un genjutsu tan fino como un hilo. Por medio segundo, Zabuza vio el puente vacío. Para cuando la ilusión se quebró, Kurenai ya estaba a su espalda. El contraataque le dio en la base del cuello. El demonio sonrió. Había esperado algo así. Se dejó girar con el golpe, clavó talón y cortó de abajo arriba. La Jonin apenas escapó. La sangre le manchó la mano con la que sostenía el costado. Naruto giró el rostro. Vio el hilo carmesí. Algo en su interior se endureció. Aflojó la presión sobre Aku y la apartó con un empujón que no fue un insulto, fue salvación. La chica salió rodando, aturdida, oídos zumbando. Naruto avanzó, y se colocó entre Zabuza y Kurenai, y cruzó los brazos sobre el pecho. La arrogancia entró con él, fría, perfecta. No se movió. No lo necesitaba. El Seigan brilló como un sol sellado. Has hecho sangrar a mi mentora, dijo, sin subir la voz. Te ganaste mi ira, y mi respuesta. A su alrededor, se abrieron pequeñas circunferencias de luz. Portales del tamaño de un escudo, de un plato, de una moneda. De cada uno asomó acero. Espadas, lanzas, hachas, dagas, cuchillas curvas con runas. Los sellos danzaban como luciérnagas rojas y doradas, y el aire tembló con un zumbido metálico. Naruto no dio un paso. Solo pensó. La primera oleada salió sin advertencia. Zabuza arremetió. No hubo grito. Solo un rugido sordo en el pecho. La Kubikiribocho giró a dos manos, cortando el primer abanico de proyectiles con chispas que volaron hasta perderse en la niebla. Una espada le mordió el hombro y la arrancó de cuajo con la plancha de su hoja. Otra le rozó el muslo. La dejó clavada sin mirarla, igual que una astilla. Evitó dos lanzas agachando la cabeza, recibió otras en el antebrazo, siguió corriendo. Como una bestia salvaje, se abrió paso a golpes y empujones, con la cara torcida de furia y los ojos brillándole de hambre. El puente retumbó con cada pisada. Sigue, susurró Naruto, sin moverse. Una segunda oleada. Más rápida. Más alta. Portales a los lados, desde el cielo, bajo las tablas. Las armas llovían desde ángulos imposibles. Zabuza desvió un tridente, se dejó cortar el hombro por una hoja corta para ganar un paso, arremetió con el filo horizontal a la altura del cuello. Naruto no se movió. Cuando Zabuza abalanzó la Kubikiribocho con intención de decapitarlo, solo llegó a rozarle la mejilla con un corte fino que dibujó un hilo rojo sobre la piel. Una gota cayó. Zabuza gruñó de rabia y esfuerzo. Naruto en el último segundo había inclinado la cabeza 1 milímetro. El doré de su chakra se replegó y luego se cerró como un puño. Los portales alrededor de Zabuza se abrieron al mismo tiempo, pero no para soltar armas. Esta vez salieron cadenas. No eran de metal. Eran de chakra sólido, doradas, gruesas, con grabados móviles. Se enrollaron en torno a los brazos, piernas, pecho y su Kubikiribocho. Zabuza trató de partirlas con el filo y una espada le atravesó el trapecio por atrás, clavándolo a la baranda. Otra le perforó el costado, dejando la hoja asomando por el esternón. Otro par le sujetó el muslo a una viga. El demonio rugió, pero no había rugidos que cortaran aquello. Mantén la presión, susurró Kurenai, respirando corto. Naruto no respondió. El puente tembló bajo su aura. El chorro de sangre en su mejilla era una firma. Me sacaste sangre, dijo, y por primera vez sonó como un reconocimiento. Te honraré por ello. Levantó una mano. Un portal diferente se abrió delante de sus dedos, ovalado, más oscuro. El borde no era regular. Parecía un círculo hecho de capas concéntricas que giran unas contra otras. Del centro asomó una empuñadura negra, una hoja sin filo clásico, más bien un núcleo segmentado que retorcía el aire a su alrededor como si distorsionara y exprimiera la luz. No, susurró Aku, con la boca rota, sangre en la comisura. ¡No! Quiso levantarse. No le respondieron las piernas. Vio la espalda de Zabuza firme a pesar de las espadas clavadas, a pesar de las cadenas, a pesar de todo. Vio su propia infancia reflejada en el brillo dorado del puente. Vio, sobre todo, la decisión en el rostro del rubio. Fría, impecable, sin odio. Respiró, y se levantó. Naruto tomó la espada de la ruptura con una sola mano. El aire se quejó. La realidad se arrugó delante del arma como tela pesada. No hubo palabras. No hacían falta. El dorado se puso blanco en el borde de la hoja. Aku saltó delante de Zabuza. «Detente», gritó, y en ese grito estaba su vida. Zabuza la vio pasar. El mundo se contrajo a una línea.
El demonio quiso decir su nombre. No pronunció ninguna letra. Naruto bajó la espada. No fue un corte. Fue una apertura. Como si se abriera un ojo dentro del mundo y todo lo que miraba se deshiciera en una marea silenciosa. La luz se curvó hacia el arma, el ruido se aplanó, y el tramo del puente delante de ellos se volvió un horizonte líquido que engulló a ambos, Zabuza y Aku, en el mismo acto. No hubo gritos. Hubo un suspiro profundo, y entonces el vacío se cerró como un libro. El silencio posterior pesó. La niebla retrocedió 2 metros. Naruto soltó la empuñadura. La espada se desvaneció en el portal como si jamás hubiera existido. El aura dorada se fragmentó en destellos que se hundieron en su piel. El Seigan se apagó. El cabello cayó. El mundo volvió a tener peso. El rubio cayó sobre una rodilla, la mano apoyada en la piedra agrietada, jadeando. La mejilla sangraba un poco más. La respiración era áspera, no agotada, pero sí gastada de alma. Kurenai apareció a su lado, apoyando la mano sana en su hombro para estabilizarlo. El otro brazo lo llevaba pegado al cuerpo, y la cadera seguía sangrando en la tela. Respira, dijo. Parte 9. Shino levantó la cabeza. La niebla todavía no se había ido del todo cuando escuchó el sonido de muchas botas. De ellas se dejaron ver siluetas. La de un pequeño hombre con traje de negro, gato, el cual se situaba en el centro, con una sonrisa de ratón, escoltado por miles de matones con cuchillos, espadas y corazas mal remachadas. Al ver el tramo vacío del puente, se detuvo. Miró a Naruto, miró a Kurenai, miró a Shino y Tazuna, también a los trabajadores tirados aún fuera de combate. Vaya, canturreó. Hicieron el trabajo sucio por mí. Naruto alzó la vista, clavándole los ojos azules ya sin brillo. Shino movió un dedo. El enjambre avanzó en una línea oscura por la baranda. Tazuna apretó los dientes con una rabia distinta, de padre, de abuelo, de constructor. Lejos, en la casa de Tazuna, Hinata tensó la cuerda invisible del arco. Unos matones habían llegado en busca de Tsunami. La Hyuga los había visto por la ventana antes de que ellos la vieran a ella. Respiró, formó una flecha de chakra neutro y disparó. El primero cayó con el tendón de Aquiles atravesado. El segundo dejó caer la espada cuando la flecha le perforó la mano. 3 más ingresaron por la puerta lateral. Hinata saltó hacia el rellano, disparando en secuencia, impactos limpios en hombros, rodillas, muñecas. Sin elemento, sin llamarada. Preciso. Uno alcanzó a abalanzarse, y ella bajó de nivel, golpe al esternón, giro, flecha a la corva. Cayeron como sacos. El arco vibró cálido en sus manos. Recordó a Naruto diciéndole confío en ti. No usó Calabolk. No usó Runting. No los necesitó. Están a salvo, susurró, mirando a Tsunami y al niño. Nadie entrará, dijo con confianza. Pero un mal presentimiento se deslizó en su corazón, y entonces, a pesar de las órdenes de su sensei, ésta decidió ir a acompañar a su equipo. En el puente, Rato chasqueó los dedos. Los suyos levantaron las armas. Ganen su paga, dijo. Kurenai apretó el hombro de Naruto. Él asintió. El aire siguió temblando, no por chakra, sino por la decisión que se acumula antes de una tormenta. Otra ronda, murmuró Naruto, con una sonrisa cansada que no tenía humor. Kurenai apretó la mandíbula. Naruto, no te levantes. Ya hiciste suficiente. Naruto alzó la cabeza. El cansancio estaba ahí, claro, el temblor en los hombros, la respiración pesada. Pero también estaba la misma determinación que vio Kurenai cuando se enfrentó a Zabuza por primera vez. Esa voluntad que no aceptaba que alguien se parara encima de los suyos. Todavía hay enemigos, dijo simplemente. Estás exhausto, insistió Kurenai. Si lo activas ahora, el dojutsu va a tirar de tu vida, no de tu chakra. Pero los hombres de gato ya venían hacia ellos, con la confianza del número. Detrás, Rato reía. En ese mismo momento, con Hinata. Esta venía corriendo desde la casa. Había sentido el chakra de Naruto dispararse de nuevo. Activó el Byakugan en la carrera y lo vio. El flujo interno de Naruto no era normal. Había huecos donde debería haber chakra. Había energía vital mezclándose. Lo está forzando, está usando el Seigan sin tener con qué sostenerlo, apretó los labios y aceleró. En el puente, Naruto se puso de pie. El Seigan se abrió, rojo puro, como una herida de luz. El chakra dorado brotó otra vez del cuerpo, más tosco, más pesado, como si ahora tuviera que arrastrar cada hilo desde lo profundo.
Venas se marcaron desde la cabeza hasta los pies, signo de que el Seigan estaba obligando al cuerpo a estar al máximo de su mejor estado físico de manera forzada. El suelo debajo de él volvió a agrietarse. Naruto, basta. Kurenai lo gritó de verdad esta vez. Estás vacío. Pero ya era tarde. A su alrededor comenzaron a abrirse los portales de Fuinjutsu. Primero 1, luego 10, luego 100, formando una corona entera alrededor de él. Arriba de su cabeza, detrás, a los lados, a ras del suelo. Todos giraban con el mismo sello rojo, todos apuntando hacia los hombres de gato. Era exactamente como la formación de un rey rodeado de su arsenal. No los invocaba con las manos, los invocaba con la voluntad. Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y miró a los mercenarios como si fueran insectos. Retírense, dijo. Nadie se retiró. Algunos por miedo, otros simplemente se rieron. Uno escupió al suelo. El Seigan apenas brilló. De los portales salieron acero. Lanzas, espadas, hachas, tridentes, cuchillas arrojadizas, todos en línea recta hacia sus objetivos. La primera fila de mercenarios fue empalada al instante, clavados contra el piso de madera o contra la baranda. Un segundo disparo vino desde arriba, en diagonal, y perforó a los que estaban atrás. Fue rápido, preciso, sin desperdicio. La mitad del grupo cayó sin que Naruto diera un solo paso. Rato se quedó blanco. Paren, párenlo. Chilló con miedo. Kurenai sintió como el chakra de Naruto no bajaba. Todo lo contrario. Cada portal abierto hacía que su cuerpo tirara más fuerte de la reserva que ya no tenía. Naruto, mírame. Gritó. Si sigues, te va a matar. Pero él no la estaba escuchando. Estaba en ese modo del Seigan en el que lo demás era solo paisaje. Fue ahí cuando Hinata llegó al tramo del puente. Lo vio de cerca. Vio las venas marcadas por todo el cuerpo, incluso en los brazos. Vio cómo su chakra no fluía sino que era arrancado. Vio, con los ojos normales ahora, cómo la sangre le brillaba en la comisura de la boca. Naruto. Corrió hacia él y lo abrazó por el torso desde un lado, apretando. Por favor, ya. Te vas a morir. Ese te vas a morir, sus palabras sí lo alcanzaron. Naruto respiró hondo. Bajó los brazos. La autoridad se resquebrajó. El Seigan parpadeó, y se cerró. El precio fue inmediato. Naruto se dobló hacia adelante y vomitó un chorro grueso de sangre sobre las piedras. Las lágrimas le salieron rojas por los ojos, como si también estuviera sangrando por ahí. Su cuerpo, que un segundo antes era una muralla, se volvió pesado y blando. Hinata lo sostuvo como pudo, hundiendo la cara en su cuello, llorando de miedo. Kurenai cayó a su lado y empezó a estabilizarlo con lo poco que le quedaba de chakra. Respira, murmuraba. Los mercenarios que quedaban, los cobardes que se habían tirado al suelo para no ser atravesados, se dieron cuenta de algo. El monstruo había caído. Está inconsciente. Gritó uno. Lo tumbó la chica. Dijo otro, riendo. Gato, que había recuperado el aire, sonrió con maldad pura. Escúchenme. Dijo, levantando la voz. El que me traiga la cabeza de ese mocoso se lleva el triple. No todos los días haces mojar los pantalones a Gato. La frase les devolvió el valor. Un grupo de 5 empezó a caminar hacia Naruto y las dos kunoichi, riéndose, levantando las armas. Hinata los miró. Algo cambió en su mirada. Dejó a Naruto con cuidado en el piso, sobre la parte menos rota del puente. Se levantó. Tomó su arco. El sello de Karad-Bol II se activó en su mano como si hubiera estado esperando ese momento. La espada se estrechó retorciendo la hoja hasta darle la forma de una punta de flecha taladrante y aerodinámica. Una espiral de chakra comprimido, pesada, que consumió la mitad de su chakra para darle esa forma. Les dije que no lo tocaran, dijo, con la voz rota pero firme. Kurenai la miró sintiendo el poder impreso allí, y entendió lo que iba a hacer. Hinata, si disparas eso el puente, no quedará esa parte de él, terminó ella. Pero tampoco ellos. Tensó la cuerda. La flecha de energía giró, comprimida, conteniendo una explosión que no parecía posible para algo de su tamaño. Los mercenarios la miraron con burla, pero ella solo apuntó, justo al grupo de Gato, al centro del montón de ellos que se acercaba con su codicia recién recompensada. Disparó. Karad-Bol II cruzó la niebla y, al impactar, la explosión casi nuclear contenida se abrió como una flor de luz. No se expandió hacia ellos. Hinata la había contenido en ese punto con su propio chakra que había imbuido en la flecha.
El tramo del puente donde estaba Gato fue arrancado del mundo. Madera, cuerpos, clavos, gritos y codicia desaparecieron en una sola luz. El mar, debajo, recibió restos en llamas. El viento volvió con un silbido. El puente quedó mutilado, pero limpio. Hinata cayó de rodillas, agotada, el arco aún en la mano. Se giró de inmediato y volvió junto a Naruto, lo abrazó otra vez, esta vez sin gritar, solo llorando en silencio por lo que había hecho. Kurenai, apretando el costado, los miró a los dos, luego al hueco del puente, y dejó escapar el aire que tenía atrapado. Así termina, murmuró. No con su risa, sino con la nuestra viva. El sol al fin, empezó a atravesar la niebla. Parte 10. Naruto abrió los ojos en un lugar desconocido, el silencio lo envolvía todo. No había viento, ni luz, ni sonido. Solo un océano interior que se extendía bajo sus pies desnudos. Un mar de agua poco profunda, tan negra como el cielo que la cubría. Las ondas se abrían cada vez que respiraba, lentas, suaves, cargadas de reflejos dorados que emergían de algún punto lejano. Naruto alzó la vista. Frente a él, tras los barrotes colosales, Kyuubi lo observaba con los ojos encendidos. Su respiración llenaba aquel vacío como un trueno en cámara lenta. ¿Estoy vivo?, preguntó el rubio con cierta duda en su voz. ¿Estás vivo, por poco?, gruñó la bestia, sus palabras reverberando en las paredes húmedas del sello. Casi logras matarnos a ambos, idiota. Naruto, empapado pero sereno, sonrió con la calma que solo alguien acostumbrado al dolor podía permitirse. Entonces fue un empate, dijo. Kyuubi soltó una carcajada grave, como un derrumbe. No lo llames empate. Tú usaste tanto chakra que tuve que empujarte parte del mío para evitar que el corazón se te detuviera. No puedes sostener ese ojo con el cuerpo de un mortal, ¿entiendes? Sí, respondió Naruto, caminando hacia adelante, el agua reflejando sus pasos. Pero gracias. El zorro entrecerró los ojos. ¿Gracias? Por ayudarme a seguir respirando. No tenías razones para hacerlo. Kyuubi lo miró largo rato, los colmillos reluciendo tras la oscuridad. No te confundas, mocoso. Si mueres, muero contigo. No fue compasión. Naruto se detuvo a pocos metros de las rejas, con el agua hasta los tobillos. Aún así, te debo una. Y. Miró hacia el suelo, sonriendo de medio lado, te prometo que algún día te lo pagaré. Kyuubi parpadeó, extrañado por la falta de miedo. La voz del muchacho no tenía rastro de arrogancia ni de piedad. Era sincera. Eres un muchacho extraño, gruñó al fin, recostándose dentro de la jaula. Muy interesante. Naruto se dio la vuelta. El reflejo del Seigan se encendió un segundo en sus ojos, y luego se apagó. Hasta luego, Kyuubi. Y su figura se desvaneció en la bruma del agua. La bestia lo siguió con la mirada, el eco de sus pasos perdiéndose entre las olas. HMPH, murmuró. Hijo de la voluntad, ¿eh? Veremos si puedes con lo que viene. Cuando Naruto abrió los ojos, ya había pasado una semana. La luz del mediodía se colaba por las cortinas. El olor del mar era más limpio. El rubio parpadeó, confuso, y se dio cuenta de que estaba acostado en una cama que no reconocía. A su lado, en una silla, Hinata dormía con la cabeza apoyada en el borde del colchón, una mano sujetando la suya. Hinata, susurró, apenas audible. Ella se movió, parpadeó una vez, y al verlo despierto, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se levantó de golpe, con las lágrimas cayendo incluso antes de que pudiera hablar. Naruto. Su voz se quebró entre alivio y risa. Despertaste. Por fin. Naruto intentó incorporarse, pero el cuerpo le pesaba como piedra. Parece que, dormí demasiado. Hinata lo abrazó con cuidado, apretándolo apenas lo suficiente para sentir su respiración. Una semana entera, dijo entre sollozos. No sabías cuánto miedo tuve de que no volvieras, él levantó una mano y le limpió una lágrima con el pulgar. ¿Te hice llorar otra vez? Esta vez, de felicidad, sonrió, aún temblando. El sonido de pasos corriendo subió por las escaleras. Se ha despertado. Gritó alguien desde abajo. La puerta se abrió de golpe. Kurenai, con el costado vendado. Shino, tranquilo pero con una leve sonrisa. Tazuna, Tsunami e Inari detrás. El niño fue el primero en moverse. Se lanzó sobre Naruto y Hinata al mismo tiempo, llorando a moco tendido. Pensé que ibas a morirte, tonto. Dijo entre llantos, apretando su chaleco. Naruto soltó una risa ronca, acariciándole la cabeza. ¿Y perderme tu puente? Ni loco. La risa general rompió la tensión. Incluso Kurenai, al verlo reír, cerró los ojos un instante y exhaló con alivio.
Eso fue peligroso, te prohibiría que lo volvieras a hacer, pero... No me hago ilusiones de que me escuches en eso. Naruto la miró tímidamente. Lo siento sensei, te prometo tener más cuidado, y hacerme lo suficientemente poderoso para no llegar nunca más a este punto. Ella le asiente más relajada con el asunto. Eso será suficiente por ahora. Más tarde, todos estaban abajo. La mesa estaba llena de platos sencillos. Arroz, sopa, pescado. El ambiente era cálido, tranquilo. Tazuna bebió un sorbo de sake y se aclaró la garganta. Después de que Gato cayó, dijo, el pueblo entero vino aquí. Todos querían ayudar. En 6 días reconstruimos la parte del puente que se había destruido, sonrió con orgullo, y esta vez nadie tuvo miedo. Naruto lo escuchaba en silencio, con una sonrisa pequeña. Hinata, a su lado, sostenía una taza entre las manos, mirándolo de reojo de vez en cuando como si temiera que desapareciera. Kurenai observaba a ambos, sin decir nada, como una madre satisfecha de ver a sus alumnos vivos. El ambiente era ligero. Por primera vez, no había ruido de guerra. Afuera, se escuchaban risas. El pueblo celebraba. Los trabajadores que antes temían salir del puerto ahora levantaban banderas y coreaban los nombres de sus salvadores. El país de las olas había vuelto a respirar. A la mañana siguiente, el sol naciente bañó el muelle. El equipo estaba listo para partir. Naruto, ya vestido, caminaba más despacio que de costumbre, pero sus pasos eran firmes. Hinata ajustó el arco en su espalda, Shino revisó sus insectos, Kurenai saludó a Tsunami y a Tazuna. No hay manera de agradecerles lo que hicieron, dijo el viejo constructor, con la voz entrecortada. Este país, este puente, son suyos también. Naruto sonrió. Nos basta con saber que estarán bien. Tazuna miró el puente, ahora firme y reluciente. He decidido cómo lo llamaremos, dijo. No será el puente de las olas, ni el puente de la libertad. Se volvió hacia Naruto, con los ojos húmedos. Será el gran puente de Naruto. Inari saltó de alegría, levantando los brazos. ¿Sí? Así todos recordarán quién nos salvó. Naruto rió, rascándose la nuca. Fue un trabajo en conjunto, pero me gusta, suena exagerado, pero bonito. Kurenai dio un paso al frente, mirando el horizonte. Los héroes nunca eligen su leyenda. Solo viven lo que deben. El viento sopló desde el mar, moviendo las ropas de todos. Naruto miró por última vez el puente y el pueblo detrás de él. Hinata se acercó a su lado y entrelazó sus dedos con los de él, en silencio. El equipo se alejó caminando hacia el horizonte, la luz del amanecer reflejándose en el agua. El puente quedó atrás, firme y eterno. Y mientras el mar brillaba bajo el sol recién nacido, el nombre del niño que desafió a la niebla se volvió promesa. Parte 11. El atardecer cubría Konoha con una luz dorada que parecía respirar. El aire, tibio y familiar, traía el olor de los puestos de comida, del polvo de los caminos y del humo de las forjas. Tras semanas lejos, el silencio de la aldea no era el mismo. Sonaba como un eco que los llamaba a casa. Kurenai caminaba al frente, erguida, con el cabello ondeando como una sombra roja bajo el sol que moría. Shino avanzaba detrás, sereno, vigilante. Y, entre ambos, Naruto y Hinata caminaban uno junto al otro. El viento les revolvía el cabello. Se siente raro volver, murmuró él. Se siente vivo, respondió Kurenai, con una leve sonrisa. Mañana temprano, el Hokage quiere vernos. Naruto asintió en silencio. Había algo en su pecho, una quietud difícil de explicar. El Seigan ya no ardía, pero Sueko seguía allí, dormido, como un animal respirando bajo su piel. Esa noche durmió profundamente. No soñó con batallas ni portales, solo con el murmullo de un río y una voz que le decía, todavía falta. La mañana amaneció brillante. Los 4 subieron los escalones de la torre del Hokage y entraron al despacho. El olor a tabaco, pergamino y madera encerrada llenaba la sala. Hiruzen Sarutobi los recibió de pie, el rostro sereno, los ojos cansados pero firmes. Bienvenidos de vuelta, dijo. Kurenai habló primero, precisa, profesional. Describió los eventos en el país de las olas, la caída de Gato, la restauración del puente. Hiruzen escuchó sin interrumpir, asentía en silencio. Cuando terminaron, sonrió. Han hecho más de lo que se les pidió, dijo, apoyándose en su bastón. El país de las olas vuelve a respirar gracias a ustedes. Naruto bajó la mirada, incómodo con los elogios. Solo hicimos lo que debía hacerse, viejo, respondió con media sonrisa. El Hokage soltó una pequeña risa, breve como un suspiro, pero luego su semblante cambió. Caminó hasta la ventana y con un sello selló la habitación. El aire se espesó. Naruto, hay algo que debo decirte. Lo he guardado durante muchos años.
El joven alzó la cabeza, curioso. ¿Qué cosa? Tu linaje. La voz del anciano bajó un tono. He ocultado tu origen del consejo y de los clanes para protegerte, pero ya no podré hacerlo más. Naruto lo miró sin comprender. ¿Mi origen? Eres el último descendiente de la casa Uzumaki, de Ufushigakure, dijo Hiruzen, con solemnidad. Tu madre provenía de una línea considerada real. La sangre de los antiguos soberanos de las mareas corre en ti. El silencio llenó la habitación. Kurenai abrió los ojos apenas, Shino permaneció inmóvil. Hinata apretó las manos sobre su falda. Naruto, por su parte, no supo si reír o quedarse quieto. ¿Real? Repitió, casi divertido. Supongo que eso explica por qué no me siento menos que un rey, aunque me tratan como basura, dijo oscuramente. El viejo sonrió con tristeza, en sus ojos había una sombra. Sí, dijo. También, ese linaje conlleva una carga. El consejo lo sabrá pronto, y cuando eso ocurra, no te dejarán en paz. Naruto frunció el ceño. ¿Qué es lo que quieren? No lo que quieren, corrigió Hiruzen. Lo que la ley exige. Existe una vieja norma, escrita cuando los clanes podían extinguirse por la guerra. La ley de restauración de clanes. Obliga al último heredero de un linaje real o antiguo a asegurar su continuidad. ¿Y cómo se supone que? Tomando varias esposas, intervino Kurenai, con tono serio y disgustado. El mundo se detuvo. Hinata bajó la cabeza, el Hokage sostuvo el bastón con fuerza. Naruto tardó unos segundos en procesarlo. ¿Qué? Su voz fue un susurro. ¿Qué dijiste? No es elección, dijo el anciano. Es mandato de sangre. El chakra de Naruto estalló. La presión llenó la sala como una tormenta invisible. Los papeles se elevaron, el suelo se agrietó bajo sus pies. El dorado de su chakra encendió las paredes y los ambú aparecieron en las esquinas, listos para intervenir. No soy un experimento. No soy un símbolo de su política. Rugió. No voy a tratar a nadie como mercancía de una ley vieja. Kurenai dio un paso adelante, el viento del chakra le azotó el rostro. Naruto, basta. Respira, escucha, pero no la oía. Sus manos temblaban, la ira subía como fuego líquido. Y entonces, una voz más suave cortó la tempestad. Señor Hokage, dijo Hinata, avanzando despacio. ¿Cuántas serían necesarias para cumplir la ley sin que lo fuercen a más? Naruto giró hacia ella. Su chakra titubeó. El brillo dorado se fragmentó y cayó como polvo. Hiruzen respiró con alivio. 4, dijo con calma. Con 4 esposas, la ley quedaría sellada. Nadie podría obligarlo a más. El silencio volvió, pesado, pero esta vez humano. Naruto miró a Hinata como si no la reconociera. ¿Por qué dirías algo así? Preguntó, con voz baja, rota. Ella lo miró con los ojos húmedos, pero su voz no tembló. ¿Por qué te amo, Naruto? Si estás destinado a reconstruir un clan, quiero que lo hagas rodeado de amor, no de conveniencia. Él apartó la mirada, mordiéndose el labio. No lo entiendes. No necesito nada más. Tú eres suficiente. El destino no me domina, yo lo domino. Hinata dio un paso más cerca. Tal vez sí, susurró. Pero pienso en lo que vendrá después. En lo que algún día te convertirás. En el hombre que algún día guiará a todos. En los niños que reirán donde antes hubo dolor. Mientras yo sea la principal y primera, mientras las demás te amen de verdad y yo pueda aprobarlas como dignas de ti, yo seré feliz. Naruto cerró los ojos. El Seigan palpitó bajo sus párpados, rojo y sereno. Está bien, dijo al fin, con voz ronca. Pero solo porque tú lo dices. Hiruzen bajó el bastón. Lamento que sea así, dijo con sinceridad, pero preferí contártelo yo antes de que los del consejo se enteraran de tu linaje. Ya que planearían emparejarte con mujeres que solo buscan poder. Abrió un pergamino y lo extendió sobre el escritorio. Aquí hay 4 líneas vacías. Los nombres que escribas serán los reconocidos. Cuando firmen, la ley se cerrará bajo mi sello. Hinata tomó la pluma sin dudar. Hinata Iga, dijo, y firmó con trazo firme. Primera y principal. Naruto la observó en silencio, el pecho apretado. El pergamino parecía brillar con un peso invisible. Hiruzen lo selló y lo guardó. Tienes una semana libre, dijo. Usa ese tiempo para despejar tu mente. El aire afuera era más fresco. Kurenai los acompañó hasta la calle, sin hablar. ¿Estás bien? Preguntó al fin. Naruto exhaló. No lo sé. Pero si ella puede sonreír después de esto, tal vez yo también. El sol se hundía detrás de las murallas cuando se separaron.
Hinata caminó unos pasos por su cuenta, con el corazón latiéndole rápido, hasta escuchar su voz llamándola. Hinata, ella se volteó. Mañana no. Hoy. Vamos a salir. ¿A dónde? Balbuceó, sonrojándose. ¿A dónde empezó todo? Dijo, sonriendo con calma. La llevó a Ichiraku. El aroma del caldo y la harina llenó el aire. Comieron despacio, hablando de todo menos del consejo, riendo por cosas pequeñas. El ruido del caldo, la primera vez que se conocieron, la sopa derramada que él siempre recordaba. Después caminaron por las calles silenciosas. Las farolas dibujaban círculos de luz sobre los adoquines. Konoha dormía envuelta en su propio respiro. ¿Sabes? Dijo Naruto, cuando el viejo dijo real, pensé que era una broma. Pero, supongo que siempre me sentí así. No por sangre, sino por decisión. Hinata lo miró de reojo. Un rey no nace, se elige, susurró. Naruto la miró sorprendido. Ella sonrió. Y yo ya elegí al mío. El silencio que siguió fue cálido. Caminaron hasta el mirador del ocaje. Desde allí, las luces de la aldea parecían un mar de estrellas. Naruto se sentó en el borde del muro, y Hinata apoyó la cabeza en su hombro. El puente fue el comienzo, dijo él, mirando las luces. Y Konoha será tu reino, respondió ella, cerrando los ojos. El viento les revolvió el cabello. El Seigan se encendió apenas, rojo como una brasa, reflejando las luces de la ciudad. Su aura dorada se fundió con el resplandor de la aldea hasta volverse indistinguible. Bajo las farolas de Konoha, el niño que una vez desafió a la niebla sonrió por primera vez como un rey. Parte 12. La semana libre llegó con un aire distinto. Konoha respiraba tranquila, como si la aldea entera se hubiera tomado un descanso con ellos. Los días transcurrían lentos, cálidos, cargados de sol y sonido de cigarras. Por primera vez en meses, no había misiones ni alarmas, solo tiempo, y silencio para crecer. Naruto pasó las primeras mañanas en los campos del norte, lejos de las miradas. Kurenai le había dejado un único consejo. Control no es poder contenido. Es poder consciente. Así, el rubio pasaba horas de pie sobre el río, concentrando su chakra hasta hacerlo fluir como un hilo fino bajo la planta de los pies, para poder escalar la cascada. Cada vez que perdía el equilibrio, caía, se levantaba, y volvía a intentarlo. Las grietas que antes abría al liberar su energía ya no aparecían tan fácilmente. El aire a su alrededor temblaba, pero no estallaba. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver las marcas del Seigan respirando bajo su piel. Ya no lo dominaba con furia, sino con paciencia. La presión dorada que emanaba de él era distinta. Ya no quemaba, ahora pulsaba con ritmo, como si el ojo mismo empezara a aceptar su cuerpo como recipiente digno. En otro extremo del campo, Shino practicaba movimientos de taijutsu frente a un árbol caído. Cada golpe era seco, medido. Kurenai lo observaba desde lejos con aprobación. El joven Aburame no buscaba fuerza, sino precisión. Si un golpe puede abrir una defensa, una palabra puede evitar una guerra, solía pensar mientras sincronizaba respiración e insectos. Hinata, por su parte, entrenaba sola en el claro detrás del dojo Hyuga. Había aprendido a canalizar chakra elemental a través de las flechas. Su control era tan fino que podía crear 3 tipos distintos. Flecha de viento, ligera y cortante. Flecha de fuego, que ardía sin consumir el aire. Flecha eléctrica, que dejaba un eco azulado en el aire antes de impactar. El arco brillaba con cada intento, y el aire olía a ozono y esperanza. Cada flecha era una promesa. Lo protegeré, sin importar qué. Aún así, su clan no la miraba con orgullo. El rumor se había extendido. La hija del líder del clan se ha enamorado del contenedor del demonio. Hinata los ignoraba, no le importaba, sabía que estaba atada a Naruto por algo mucho más fuerte que todo y todos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Naruto entrenaba en el campo sur. A su alrededor flotaban portales dorados, girando en espiral. No invocaba armas aún, las creaba. El aire se plegaba, y del espacio mismo emergían hojas brillantes que se materializaban desde los sellos flotantes del Seigan. Espadas, lanzas, cuchillas, todas de estilos distintos. Algunas recordaban las viejas forjas de Ufusio, otras tenían grabados que ni él comprendía. Desde la rama de un árbol a la distancia, Tenten lo observaba. No era la primera vez que lo veía entrenar, pero sí la primera que no pudo apartar la mirada. Durante una hora entera lo estudió, maravillada por cada destello de acero que nacía del vacío. El aire a su alrededor olía a metal y chakra. ¿Cómo puede crear? No forjar, sino crear. Cuando el último portal se cerró, Naruto habló sin voltearse. No necesitas esconderte más, Tenten. Te sentí desde el primer instante.
La chica bajó con agilidad, aterrizando frente a él. Vaya, así que también sientes miradas. Es difícil no sentir una tan curiosa, respondió él con media sonrisa. Ella lo miró de cerca, sin miedo ni timidez. He visto muchas armas en mi vida, pero nunca, algo así. ¿Cómo lo haces? Naruto cruzó los brazos. No las fabrico. Las recreo a partir de la estructura del recuerdo. ¿Recuerdo? Sí. Tengo una línea de sangre, un dojutsu llamado Seigan, este ve el flujo del chakra del mundo, los sellos que forman la materia. Solo tengo que copiar la estructura con mi propio chakra, y darle forma física. Tenten se acercó un paso más, fascinada. Eso es forja divina. Sus ojos brillaban. ¿Y todas esas armas existen solo mientras tú las mantengas? Algunas desaparecen. Otras permanecen, depende de si las sello bien. Increíble, susurró ella, extendiendo la mano hacia una hoja aún flotante. El metal era cálido, como si respirara. Naruto observó su gesto con genuina curiosidad. Tú tienes buen pulso. ¿Forjas tú misma tus armas? Tenten asintió, con una pequeña sonrisa. Sí. No confío en lo que no entiendo. Cada hoja, cada cadena, cada punta la hice yo. Naruto rió bajo. Entonces no somos tan distintos. La conversación siguió. Hablaron de equilibrio, de filo, del peso de una lanza frente a un kunai. De cómo el chakra podía afilar o desgastar. Tenten se sorprendió de cuánto sabía él sobre metalurgia, sellos de refuerzo, equilibrio de peso y flujo de chakra. No pensé que un genin flojo supiera tanto. Tal vez no era flojo, respondió él, alzando una ceja. Solo no me interesaba competir. Rieron. El atardecer los envolvía. Y mientras el viento soplaba, Tenten lo miró distinto. No con curiosidad, sino con esa clase de admiración que nace de la comprensión. Por primera vez, alguien en Konoha compartía su pasión por las armas, y era él, de allí nació un interés genuino en querer seguir conociéndolo mejor. La semana terminó, y con ella llegó el día de la reunión Jonin. El salón del consejo brillaba bajo las lámparas de chakra. Kakashi estaba apoyado en la pared, leyendo su libro. Gai, de pie con los brazos cruzados y energía desbordante. Asuma con un cigarro, Kurena y Selena. Los demás Jonin Sensei, estaban parados firmes ante el Hokage. El tercer Hokage presidía la mesa. Bien, dijo Hiruzen, llegó el momento de nominar equipos para los exámenes Chunin. Uno a uno, los Jonin fueron presentando sus grupos. Cuando le tocó a Kurenai, la mayoría esperaba oír que su equipo aún no estaba listo. Pero ella se levantó sin dudar. Nominó al equipo 8. El murmullo fue inmediato. Asuma la miró con una ceja levantada. ¿Tan pronto? Han demostrado control, coordinación y madurez bajo fuego real. Kakashi alzó la vista de su libro. ¿Incluyes a Uzumaki Naruto? Preguntó, con una sonrisa neutral. Ese chico apenas aprobó la academia. El mismo, respondió ella con serenidad. Los demás se miraron entre sí. Solo Gai sonrió, con entusiasmo contagioso. La juventud florece incluso en la sorpresa. Asuma exhaló humo. Si tu equipo pasa la primera fase, pago la siguiente ronda. Kurenai apoyó las manos en la mesa, firme. Haré algo mejor. Apostaré. Si mi equipo llega más lejos que cualquiera de los suyos, cada uno de ustedes me pagará el equivalente a una misión rango S, Y. Entrenará un día completo bajo mis condiciones. Un silencio expectante recorrió la sala. Kakashi cerró el libro. Que sean 2 rango S, Kurenai asintió con confianza. Eso sí suena interesante, murmuró Asuma. ¡Qué juventud!, gritó Gai con entusiasmo. Hiruzen sonrió apenas, saboreando el ambiente. Entonces queda anotado. Al salir de la sala, Kurenai respiró hondo. Sabía que no apostaba por orgullo, sino por fe. Su equipo era joven, pero en ellos ardía algo distinto. Shino, mente fría. Hinata, corazón de acero bajo voz suave. Y Naruto. Naruto era el sol de una nueva era. En la distancia, mientras el crepúsculo caía sobre la aldea, el sonido metálico de una espada sellándose en un portal resonó como un eco lejano. Era el eco del acero, y del destino. Parte 13. La semana libre terminó como terminan los buenos sueños. Demasiado rápido. Konoha respiraba con la serenidad de una tarde tibia. Las calles estaban vivas con risas, tiendas abiertas y olor a pan recién hecho. En el aire, sin embargo, se sentía algo distinto. Una vibración que anunciaba el inicio de algo grande. Kurenai convocó a su equipo al amanecer, en el campo de entrenamiento que ya había sido testigo de sus primeros pasos. Hinata llegó con su arco al hombro, Shino con su habitual serenidad y Naruto con el sol reflejándose en los ojos. Es hora, dijo Kurenai, su voz firme pero orgullosa.
El Hokage ha confirmado nuestra inscripción a los exámenes Chunin. El silencio fue corto. La emoción, inmediata. Hinata apretó los puños, conteniendo una sonrisa que le iluminó el rostro. Lo haremos, susurró. Shino asintió sin palabras, como siempre, pero sus insectos revolotearon con un murmullo que sonaba a aceptación. Naruto cruzó los brazos, con esa mezcla de calma y fuego que ya era su marca. Entonces probaremos de qué está hecho el equipo 8. Kurenai los miró a los tres, y por un segundo, el reflejo del orgullo brilló en sus ojos rojizos. Había apostado por ellos, no solo como ninjas, sino como personas. Recuerden, añadió, los exámenes no miden fuerza, sino equilibrio. El viento sopló entre los árboles, moviendo las hojas como si la aldea entera asintiera. Más tarde, mientras el sol comenzaba a caer sobre los tejados, Naruto y Hinata caminaban juntos por el centro de Konoha. El bullicio de la tarde los envolvía. El tintinear de los vendedores, el olor a fideos, las voces de los niños. Iban tomados de la mano, sin pensarlo, como si el gesto fuera una extensión natural de su conexión. Un pequeño tropiezo interrumpió su paso. ¡Ouch! Exclamó una voz infantil. Naruto bajó la vista y vio al pequeño Konohamaru en el suelo, frotándose la cabeza. Tú. Dijo el niño, señalándolo con el dedo, eres Naruto. El tipo del que el viejo siempre habla, dijo al reconocer la apariencia descrita. ¿El viejo? Repitió Naruto, sonriendo, ¿te refieres al Hokage? ¿Sí? Respondió el niño con orgullo. ¿Y tú eres su nieto, eh? Konohamaru asintió con energía y luego miró la mano de Naruto entrelazada con la de Hinata. ¿Son pareja? Preguntó con una inocencia tan directa que incluso Shino habría tosido. Hinata se sonrojó hasta las orejas. Naruto, sin inmutarse, respondió con una sonrisa tranquila. Sí. Lo somos. Konohamaru abrió la boca, sorprendido. Eso es genial. Gritó, riendo. Entonces quiero una novia igual de linda cuando sea grande. Hinata solo alcanzó a esconder la cara tras su cabello, murmurando algo ininteligible. Naruto rió, revolviendo el cabello del pequeño. Primero aprende a no tropezar con la gente, campeón. Konohamaru se despidió con un gesto exagerado y echó a correr calle abajo, solo para chocar, de lleno, contra alguien mucho más grande. Oye, mocoso. Rugió un tipo con pintura violeta en el rostro, sujetando al niño del cuello de su camiseta. ¿A quién crees que le estás chocando? Suéltame. Protestó Konohamaru, pataleando. Naruto frunció el ceño y avanzó con paso firme. A su lado, Hinata dio un paso, pero él alzó una mano leve. Yo me encargo. Kankuro lo observó con una mueca burlona. ¿Y tú quién eres, rubio? ¿Su niñera? Su amigo, respondió Naruto, sin levantar la voz. Entonces enséñale modales. Naruto no respondió. Solo dio un paso más, y el aire cambió. El Seigan se abrió lentamente, rojo puro, sin reflejos. El chakra dorado lo rodeó con un zumbido grave, distorsionando el aire. El suelo tembló levemente bajo sus sandalias. La sonrisa de Kankuro se borró. Temari retrocedió un paso sin querer, sintiendo la presión de un chakra que no era simplemente fuerte. Era autoritario. Konohamaru fue soltado de inmediato y corrió a esconderse detrás de Hinata, con los ojos muy abiertos. Naruto cruzó los brazos, el aura dorada delineando su silueta. No me gusta repetir, dijo con calma. No pongas tus manos sobre los niños de mi aldea. La voz no fue alta, pero la presión que emanó de él bastó para hacer que el aire se contrajera. El Seigan brilló apenas un instante, y los sellos invisibles en el espacio parecieron palpitar, como si esperaran su orden. Kankuro tragó saliva, la mano temblándole sin entender por qué su cuerpo se negaba a moverse. Entonces, una voz tranquila, femenina, descendió desde las alturas. Kankuro. Basta. El mencionado al escuchar la voz, quedó congelado del miedo. Desde el muro superior, una figura pelirroja descendió flotando sobre un chorro de arena. Su piel pálida contrastaba con el rojo intenso de su cabello. Sus ojos verdes, fríos, se fijaron en Naruto. Era una mirada que no juzgaba, sino que reconocía. Así que tú eres el del chakra dorado, dijo ella sin levantar el tono. Puedo sentirlo, el peso detrás de ti. No eres normal. Naruto mantuvo el Seigan activo unos segundos más antes de dejarlo desvanecer. Podría decir lo mismo de ti. Gaara sonrió apenas, una curva mínima que no llegó a los ojos. Tú también cargas algo dentro, ¿verdad? Algo que el resto no entiende. Naruto la observó con atención. En esos ojos verdes vio reflejado el mismo vacío que lo había acompañado de niño, el mismo aislamiento. Sí, respondió, con honestidad. Pero la diferencia es que yo ya no estoy solo.
Gaara bajó la mirada un segundo, y en sus labios tembló una palabra que nadie alcanzó a oír. La arena a su alrededor se calmó, y su expresión cambió, apenas perceptible, de amenaza a interés. ¿Cómo te llamas? Uzumaki Naruto. Tú. Me llamo Gaara, nos veremos en los exámenes, dijo antes de girar, su capa ondeando al desaparecer junto a sus hermanos. Naruto se quedó mirando el punto donde había estado. Hinata, aún cerca, lo observó con un dejo de preocupación. ¿Qué piensas? Preguntó. Que ella no eligió ser así, respondió él, y su voz tenía una tristeza suave. Pero puede cambiarlo. El día siguiente amaneció claro. El equipo 8 se reunió frente al edificio de exámenes. El flujo de jóvenes genin era constante. Grupos de distintas aldeas, símbolos de bandanas diferentes, conversaciones nerviosas. Hinata respiró hondo, ajustando el arco en su espalda. Aquí empieza, susurró. Naruto sonrió de medio lado. Dentro del edificio, una multitud de aspirantes se amontonaba frente a una puerta con el número 301. Varios discutían, otros esperaban. Naruto entrecerró los ojos. Esto huele raro. Shino inclinó la cabeza. Genjutsu. Piso falso, 2 niveles abajo. Hinata activó su Byakugan. Las venas se marcaron alrededor de sus ojos. Confirmado. El verdadero salón está en el 3er piso. Sigamos, dijo Naruto, y pasó de largo mientras el resto seguía discutiendo con los supuestos examinadores. Los 3 caminaron por el pasillo, firmes, mientras las miradas se clavaban en ellos. El eco de sus pasos sonaba como el preludio de algo más grande. Kurenai, observando, no intervino. Solo sonrió. Sus alumnos ya no eran principiantes. El salón principal de los exámenes era amplio, con filas de mesas, paredes de piedra y un murmullo constante de competencia. Genin de distintas aldeas se observaban entre sí, medían fuerzas con la mirada, algunos reían, otros disimulaban el miedo. Naruto fue el primero en cruzar. El Seigan se encendió un instante, apenas lo necesario para reconocer los flujos de chakra en la sala. Cada aura era distinta. Unas brillaban como fuego inestable, otras eran tan densas que parecían hundir el aire. Hinata, a su lado, notó la forma en que sus ojos rojos destellaban por un segundo antes de apagarse. ¿Ya estás analizando rivales, eh? Naruto asintió. Siempre es mejor saber qué tan alto está el muro antes de escalarlo. Tomaron asiento. Shino se colocó a su izquierda, tranquilo, con los insectos vibrando en sincronía con su pulso. Hinata, a su derecha, miró el arco reposando junto a su silla. La tensión se sentía en cada respiración, en cada susurro. Naruto cerró los ojos un instante y sonrió, recordando las palabras de Kurenai. Control no es poder contenido. Es poder consciente. El silencio cayó sobre él, y en medio del bullicio sintió algo claro. El comienzo. El aire olía a promesa y desafío. Era el juicio del acero, y del destino. Para 14. La sala ya estaba casi llena cuando el murmullo cambió de tono. No eran ninjas desconocidos los que entraban ahora, sino caras familiares de la academia. Primero asomó el cabello rosado, luego la espalda recta de Uchiha, y al lado, el Inuzuka que siempre caminaba como si el mundo le debiera algo. El equipo 7 había llegado. Sasuke-kun. Se escuchó antes de que el Uchiha siquiera diera 3 pasos. Ino saltó desde la fila de al lado como si fuera una trampa activada. Se le colgó del cuello con una sonrisa enorme. Sakura reaccionó al instante. Oye, Ino cerda, suéltalo. Reclamó, frunciendo el ceño. Yo lo vi primero, frente de Marquesina, replicó Ino, apretándose más a Sasuke como si fuera un premio. Sasuke solo suspiró, mirando de reojo hacia otro punto de la sala, como si buscara algo más interesante que dos kunoichi discutiendo por él. Naruto lo observó desde su sitio, parado con Hinata y Shino a sus lados. Alzó una ceja divertido. Detrás de Sasuke venía Kiba, todavía con la mejilla enrojecida del saludo de Rogue en la entrada. Akamaru seguía gruñendo ofendido. TSK, ese tipo de las cejas gruesas, mascullaba Kiba. Me agarró sin aviso. Lo retaste, y él aceptó, dijo Sakura sin mirarlo. Eso se llama perder. Cállate. A Sasuke también lo golpearon. El Uchiha frunció el ceño mientras se acariciaba la barbilla adolorida. El bullicio de los novatos de Konoha creció de golpe. Chiji llegó masticando, Shikamaru bostezando y saludando al rubio, Ino discutiendo con Sakura, Kiba presumiendo aunque estaba medio golpeado, y hasta Lee, desde otra fila, hizo su saludo dramático hacia Sakura. Era, por un momento, como si la academia hubiese vuelto, pero ahora todos estaban rodeados de ninjas de otras aldeas que los miraban con mezcla de burla y fastidio.
Naruto miró la escena con calma. No porque no le importara, sino porque estaba haciendo otra cosa. Estaba leyendo la sala. No abrió el Seigan del todo. Solo lo dejó respirar debajo de la piel. Cuando lo hacía así, el mundo no se teñía de rojo, pero sí sentía cosas que otros no podían. Densidades, pulsos, patrones. Ahí estaba el chakra suave y disciplinado de los Iga, Hinata, Neji en otra parte del edificio. Ahí estaba el chakra de Sasuke, afilado como una hoja. El de Kiba, salvaje. El de Shino, silencioso como un nido. Y entonces lo sintió. Un chakra, familiar. No por forma, sino por raíz. Uzumaki. No era el suyo, no era el de su madre, a la que nunca conoció, pero de seguro tenía esa misma cualidad de espiral, de presencia larga, de chakra que se regenera y parece que no termina. Lo rastreó con la mirada. En una de las filas más al fondo, entre un grupo que no llamaba la atención, había una chica de gafas rojas, cabello recogido, mirada rápida. No estaba mirando a nadie en concreto, solo estaba midiendo. Su chakra estaba contenido, pero era Uzumaki. Otra, pensó Naruto, sorprendido pero sin mostrarlo. No soy el último, entonces. Al mismo tiempo, en otra parte del salón, percibió lo opuesto. Un chakra denso, grande y oscuro, como si estuviera enroscado sobre sí mismo. No era Biju, pero sí era algo que había devorado poder muchas veces. Frío. Antiguo. Peligroso. Ese no estaba dentro del montón de genin, sino mezclado entre ellos, en un cuerpo que no le pertenecía del todo. El olor era claro. Serpiente. Naruto no lo miró directamente. No había razón para revelar que lo había notado. Simplemente lo guardó. Hinata, que conocía ya su expresión cuando analizaba con el Seigan, lo miró de reojo. ¿Algo raro? Susurró. Dos cosas, dijo él en voz baja. Una buena. Una mala. Te lo digo luego. Ella asintió. Si él decía luego, era porque ahora no era el momento. Mientras tanto, la otra presencia que le interesaba estaba ya en la sala. Gaara. Ella no habló, no hizo ruido, no empujó a nadie. Solo estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando al frente. Pero cuando Naruto barrió la sala con la mirada, ella lo miró también. Fue un segundo nada más, pero no fue una mirada de amenaza, sino de reconocimiento. Tú también estás aquí, decían sus ojos verdes. No pienso caer aquí, respondieron los de él. El caos de los novatos terminó cuando alguien carraspeó cerca de ellos. Veo que están todos muy animados, dijo una voz suave. Era Kabuto. Se acercó como quien ve a un grupo grande de novatos que no saben ni dónde están parados y decide aprovechar el momento para ponerse útil. Soy Kabuto Yakushi, se presentó, alzando una mano. Ya he presentado estos exámenes unas cuantas veces. Les conviene bajar el volumen, hay gente de otras aldeas que no son tan tolerantes. ¿Eh? Dijo Naruto, sin hostilidad, solo curioso. ¿Varias veces? Repitió Sasuke, ahora sí interesado. Kabuto sonrió con modestia. No todos pasan a la primera. Pero uno aprende cosas. Tengo información sobre varios participantes. Si les interesa, eso sí sonaba útil. Alrededor de él se juntaron los de Konoha. El equipo 7, el 8, el 10 se acercó un poco más, y hasta Kiba dejó la queja para escuchar. Kabuto sacó sus tarjetas ninja y las activó. Dime la información que tengas sobre Yuga Neji, preguntó Sasuke, directo. Sí, está inscrito, confirmó Kabuto, mostrando datos. Neji Yuga del clan Yuga. Reputado como genio, aprendió la mayoría de habilidades de su clan a temprana edad, su equipo es fuerte, están conformados por Rock Lee, y Tenten Higurashi. Su Jonin Sensei es Migai, especialista en Taijutsu. ¿Y Rock Lee? Preguntó Sakura, recordando cómo él solo acabó casi con su equipo en la entrada. Mismo equipo que Neji. Taijutsu excepcional, sus demás habilidades son nulas. ¿Y Naruto Uzumaki? Saltó Kiba con una sonrisa, pero más por molestar que por interés. Quería ver si el nombre del rubio estaba ahí como alguien común o no. Kabuto pasó la tarjeta, la activó, y sus cejas se alzaron un poco más de lo que quería mostrar. Naruto Uzumaki, mucha actividad en la última misión fuera de rango, información sellada por la oficina del Hokage. El grupo se volvió a mirar a Naruto. Él solo sonrió de medio lado. ¿Qué cosas, no? Los ninjas del sonido, que estaban al fondo, observaron la escena con desdén, como si todo aquello fuera ruido. Uno de ellos murmuró algo sobre Konoha jugando a ser lista. Y, no pudieron resistirse a provocar.
Lanzaron un ataque de sonido comprimido hacia Kabuto, que se dobló un poco, llevándose la mano a la cabeza. El ambiente se tensó al instante. Varios genin dieron un paso al frente. Sasuke ya tenía los ojos clavados en los del sonido. Naruto no se movió, pero su chakra sí. El aire a su alrededor vibró con una advertencia. No se pasen. Los del sonido lo miraron de reojo, notando por primera vez ese brillo rojizo apenas contenido. No atacaron más. Tampoco valía la pena revelar cartas tan pronto. Fue ahí cuando la puerta se abrió con un golpe seco. Silencio. La voz cortó el aire. Ibiki Morino entró con paso firme, Chunin detrás de él cargando pilas de papeles. Su sola presencia apagó todas las conversaciones, incluso las de Ino y Sakura. Ya están todos. Si tienen energía para pelear antes del examen, significa que no han entendido dónde están, dijo, mirando a cada grupo con la frialdad de un interrogador. Las filas se ordenaron. Cada uno tomó asiento. Naruto quedó con Hinata y Shino como antes. Cerca estaban Sasuke, Sakura y Kiba, y más allá el equipo 10. Este será el primer examen de los exámenes Chunin, explicó Ibiki. Un examen escrito. No es un examen para ver cuánto saben, sino cuánto están dispuestos a hacer para conseguir lo que no saben. Las hojas circularon. Cada una cayó frente a los genin como una sentencia. Naruto leyó la primera línea, y supo que esas preguntas no estaban hechas para genin. Sonrió apenas. Una prueba de recolección de información, o de espionaje. Hinata lo miró de lado. «Puedo ayudarte», susurró. Naruto negó levemente. «Confía». Hinata se quedó quieta. Lo conocía lo suficiente para saber que ya había visto algo que ella no. Ibiki explicó las reglas. Las descalificaciones por copiar mal, las penalizaciones de equipo, la última pregunta que podría eliminarlos para siempre. Varios tragarían saliva antes de tiempo. El examen comenzó. El salón se llenó del sonido de las plumas. Algunos empezaron a copiar disimuladamente. Otros activaron dojutsus, técnicas de insectos, espejos. Hinata usó su Byakugan. Shino liberó a sus insectos. Naruto no escribía mucho. No porque fuera tonto, sino porque ya había entendido el núcleo. Estaban midiendo si cedían bajo presión, si traicionaban al equipo, si perdían la calma. Él no iba a ceder. El tiempo corrió. Varios fueron eliminados. Rumores, manos temblorosas, miradas temerosas. Desde su sitio, Naruto volvió a barrer el lugar con el Seigan a media marcha. Allí seguía la Uzumaki de chakra en espiral, Karin, pasando desapercibida, ocultando muy bien su presencia. Interesante, pensó. Allí seguía el chakra oscuro, tranquilo, paciente. Esperando para cazar. Y allí, en una esquina, Gaara lo miró otra vez. No escribía con prisa. Había desplegado su arena y convertido en un ojo que miraba hacia los exámenes de los demás. Y ocasionalmente en su dirección cuando fingía no estar prestando atención. Llegó la última parte del examen. La trampa mayor. La última pregunta, anunció Ibiki. Pueden elegir no responder y intentar el año siguiente. Pero si no lo hacen y fallan, su equipo queda descalificado, y no podrán volver a tomar el examen nunca más. El miedo se desparramó como tinta. Manos se levantaron. Equipos completos se retiraron. Otros dudaron. Hinata apretó la mesa. No por ella, sino porque sabía que a Naruto no le gustaban las imposiciones. Naruto la miró y le sonrió como si el examen fuera un juego. No voy a irme, dijo en voz clara. ¿Qué? Dijo Sakura desde más allá, volteando. No vine hasta aquí para echarme atrás porque alguien gritó más duro, añadió Naruto, sin gritar, pero con esa firmeza que siempre le quedaba. Algunos se animaron al oírlo. Otros bajaron la mano. Ibiki lo miró un segundo más de la cuenta. Había convicción ahí, no bravuconería. Cuando el tiempo terminó, Ibiki dejó caer las hojas sobre la mesa principal. Todos los que se quedaron, aprobaron, dijo al fin. El estallido de alivio fue inmediato. Ibiki entonces dio el discurso final, sobre el verdadero significado del examen. No se trataba sobre conocimiento. Era sobre decisión. Si ceden aquí, cederán en una misión real. Si abandonan ahora, cuando todo lo que hay en juego es un título, ¿qué harán cuando lo que peligre sea la vida de su compañero? Los Chunin no son los más fuertes, son los que no retroceden. Naruto lo escuchó en silencio. Era exactamente lo que él había pensado. Fuerza sin voluntad no sirve. Y justo cuando el ambiente empezó a relajarse, la ventana explotó. Demasiado aburrido. Gritó una voz femenina. Anko entró con su teatrero pancarta, colgándolo en la pared.
Soy Mitarashi Anko, su próxima examinadora, dijo con una sonrisa peligrosa. Y espero que hayan disfrutado de este calentamiento, porque lo que viene es el bosque de la muerte. Naruto la miró con una sonrisa tranquila. Bosque de la muerte, suena prometedor. Anko clavó sus ojos en él, reconociendo algo en su expresión. Tú, me das mala espina. Me gustas. Sonrió con un brillo retorcido. Naruto arqueó una ceja, sin responder. El eco de la risa de Anko llenó el salón mientras los genin, entre nerviosos y emocionados, se preparaban para el siguiente paso. El aire vibraba con expectativa. El verdadero infierno recién comenzaba. Parte 15. Los genin salieron del salón aún asimilando la prueba anterior. Afuera, el aire era distinto. Más denso. Había silencio, pero no uno cómodo. Uno expectante. Naruto caminaba al frente con las manos en los bolsillos. Hinata iba junto a él, respirando lento. Shino detrás, observando. Kiba apareció más adelante, cerca de su propio equipo, pero sus ojos siempre volvían hacia Hinata. No decía nada, pero se notaba. Síganme, dijo Anko, caminando sin mirar atrás. El trayecto llevó a los aspirantes hasta la enorme muralla que rodeaba el bosque. Una puerta de madera reforzada, tan alta que los árboles apenas la cubrían, esperaba frente a ellos. El aire estaba cargado, no por tensión emocional, sino por la humedad y el silencio que el bosque sostenía. Los árboles eran altos, densos, con ramas que formaban una pared casi sin espacios. El olor a humedad y tierra envejecida era fuerte. El viento no soplaba allí. Anko se colocó delante, sin necesidad de elevar la voz para captar la atención. Bien. Aquí comienza la segunda fase, dijo. Bosque de la muerte. Dentro encontrarán trampas, animales, ninjas enemigos, heridas, infecciones y muerte rápida o lenta, depende de su suerte y decisión. El objetivo es obtener el pergamino opuesto al que tienen y llegar a la torre central en 5 días. Chouji tragó saliva nervioso. ¿Y qué hay de la comida? Anko solo lo miró con una sonrisa perturbadora. Tranquilo, hay muchos animales en el bosque y plantas, aunque ellos también tratarán de comerte, el Akimichi palideció. Y recuerden esto, si abren los pergaminos antes de tiempo, quedan eliminados. Si pierden un miembro del equipo, quedan eliminados. Si mueren, mueren. La aldea no irá por ustedes. Kiba rió con arrogancia. Ja, esta prueba será pan comido, exclamó con confianza desbordante. Anko arrojó un kunai en su dirección, y rápidamente apareció detrás de él sin previo aviso. El kunai rozó su mejilla. Una línea roja se abrió. Kiba apretó los dientes con miedo, y no dijo nada más. No provoquen problemas, dijo Anko. Nadie más comentó. Anko señaló la mesa con formularios. Firmen esto. Significa que entendieron que nadie vendrá a salvarlos y son responsables de sus vidas una vez entren al bosque. Naruto tomó la pluma. Firmó sin pausa, sin dudas. Hinata leyó la hoja entera y firmó. Su pulso era estable. Shino firmó con letras pequeñas y precisas. A su lado, Sasuke escribió su nombre sin emoción. Sakura respiró lento y firmó intentando parecer tranquila. Shikamaru firmó con un problemático. Kiba firmó rápido, pero su mirada se fijó en Hinata. Se acercó un paso. Hinata, escucha. Si me necesitas en el bosque, o si algo pasa yo, Naruto miró a Kiba solo un instante. No fue amenaza, fue cierre. Yo mismo me encargo de proteger a mi equipo, Inuzuka, le gruñó no contento con su intervención. Un dobe como tú no puede protegerse a sí mismo. Hinata lo miró fijamente. No hables así de Naruto-kun, él es más fuerte que tú, que todos aquí, dijo mientras mantuvo la mirada firme. Kiba retrocedió asombrado por su arrebato, Shino observó sin intervenir. Sasuke bufó burlonamente. Jun, ese dobe, buen chiste. Anko interrumpe la conversación, y se paró frente al portón. Entren cuando estén listos. Naruto se adelantó. Hinata y Shino lo siguieron. El bosque los recibió con una caída de luz mínima y el olor de la vegetación húmeda. El suelo era irregular, con raíces que sobresalían. El aire no se movía mucho. Naruto habló mientras caminaba. No corran. La velocidad sin visión clara es pérdida. Mantengan esta formación. Hinata a mi izquierda, Shino atrás cubriendo. No hacemos ruido innecesario. Hinata activó el Byakugan, pero no de forma continua. Lo encendía y apagaba para no desgastar su chakra. Unas horas más tarde. Un equipo a 300 metros, reportó Hinata, vienen hacia nosotros, informó. Shino liberó insectos en abanico. Tenemos rastros detrás. Distancia constante.
Probablemente están observando primero. Naruto evaluó la posición del terreno. Se agachó, tocó la tierra. Humedad alta. Agua cerca. Zona de trampas naturales. Rodeamos por la derecha, dijo. Avanzaron por tierra firme durante varios minutos, el sonido dominante fue el roce de hojas y el crujido leve del suelo bajo la suela. No había animales visibles. La zona era silenciosa porque todo vivía dentro del bosque, no en la superficie. Hinata habló bajo. Naruto-kun, ¿crees que nos ataquen pronto? Naruto respondió sin girarse. Depende de quién nos esté siguiendo. Si son inseguros, esperarán a que cometamos un error. Si son confiados, atacarán cuando estemos distraídos. Shino añadió. Ambos perfiles son peligrosos si no se identifican a tiempo. Naruto estuvo de acuerdo. Por eso no cambiamos el ritmo. Un movimiento rápido se escuchó a la izquierda. Un equipo desconocido salió desde las ramas bajas. No atacaron con armas. Fueron directo a agarrar y sujetar. Mala decisión. Naruto giró el cuerpo medio paso. Golpeó el brazo del primero con la palma abierta. Sonido seco. El brazo se descolocó del hombro. El segundo saltó hacia Hinata, intentando tomarla por la muñeca. Hinata giró la cadera, empujó su mano hacia abajo y lo lanzó al suelo con un movimiento limpio y directo, sin fuerza innecesaria. El tercero se acercó a Shino. Shino no se movió. Los insectos se adherieron al cuello del oponente como si ya hubieran estado esperando. El ninja se detuvo en seco. Naruto habló calmado. No tienen nada que queramos, ya les quitaron su pergamino. El primer enemigo, con el hombro fuera de lugar, trató de recuperar el equilibrio. Hinata lo miró directo. Retírense, dijo. No hubo dudas. Se fueron. Naruto reanudó la marcha. Si atacan así es porque están desesperados por conseguir un pergamino. No valían el tiempo. Hinata asintió, al igual que Shino, el grupo continuó su travesía a través del bosque. A lo lejos. Veo lucha, susurró. 3 firmas, una forzada. Naruto ya lo había sentido. Una vibración en espiral, viva y terca, que no era suya y aún así le resultaba familiar. Señaló con la barbilla y los 3 saltaron. El claro apareció como una herida entre raíces. 2 genin sujetaban a una pelirroja de lentes, intentando hundirle los dientes en el hombro. Ella se encogía, respirando a golpes. ¡No! Dije que no. Les tiró el peso del cuerpo, inútil. El primero no alcanzó a voltearse. Naruto le quebró el aire del pecho con un golpe limpio y lo dejó sin luz. El segundo abrió la boca para insultar. No acabó. Una hoja de espada salió de la nada, un portal de sello abierto como una pupila, y lo clavó de costado, incrustándolo contra el tronco con un golpe seco. La pelirroja quedó sola, temblando, pero entera. Shino recogió lo que importaba. El primer pergamino cayó de un bolsillo, el segundo del cinto del otro. Los guardó sin ceremonias, sobrio. Hinata giró, cubriendo los flancos, mientras el eco de la violencia se asentaba en hojas y polvo. ¿Estás herida?, preguntó Naruto, acercándose un paso. La chica alzó la vista. Detrás del cristal arañado, los ojos le brillaban por la adrenalina. El chakra que salía de ella no era normal. Era profundo, elástico, con esa cualidad de espiral que no se apaga, que se recoge y vuelve. Naruto lo sintió en los huesos. Tu chakra, dijo, con certeza tranquila. Eres Uzumaki. Ella parpadeó, confusa por un segundo. Su habilidad de sensora se impuso. Avanzó despacio y le tomó la mano. El contacto fue como apoyar la palma en el marco de una puerta que ya conoces. Potencia conocida, resonancia exacta. Lo eres, susurró. Lo somos. Naruto asintió, simple. Familia. No había más que explicar. La mandíbula de la chica tembló. No de miedo, sino de alivio furioso. Apretó la mano sin pedir permiso, como quien se aferra al borde de un muelle. No voy a dejarte aquí, dijo él. El Seigan despertó. El ojo rojo, absoluto, se abrió sin adornos. El chakra dorado brotó y cambió la presión del aire. El cabello se le erizó con destellos rojizos. El suelo bajo sus sandalias se agrietó como arcilla seca. Un único anillo de portal Fuinjutsu se formó frente a él, del mismo tipo del que nacían sus armas, solo que agrandado a tamaño humano, compacto como una orden. Cruza y espérame, dijo, y no fue una petición. La chica tragó saliva, apretó el puño en torno a la correa de su lente y dio un paso al brillo. El umbral la comió en un suspiro. No se veía el otro lado, igual que con sus flechas, igual que con sus espadas, solo el borde dorado con runas girando y después nada.
El sello colapsó sin ruido, como si el aire hubiera decidido cerrarse. Hinata soltó el aliento que había sostenido sin saberlo. Shino, con la misma sobriedad, señaló los cuerpos ya anulados. Tenían ambos pergaminos. Bien, dijo Naruto. El Seigan se cerró. El dorado se retiró como marea que vuelve a casa. Seguimos. El bosque cambió. A veces lo hacía, como si decidiera otra ruta para ponerlos a prueba. Esta vez, el olor a veneno se hizo espeso. A la distancia, la madera vibró con un choque que no era de bestias. Hinata ladeó el rostro, atenta. Shino cerró los ojos, escuchando su enjambre. Naruto ya había reconocido la firma. Esa manera de arrastrarse por los bordes del alma. No necesitaban verlo. El monstruo estaba con otro equipo. Quédense en ruta alta, dijo Naruto, con la voz baja. Vuelvo. No esperó respuesta. Se lanzó por troncos con la precisión de quien no deja dudas al cuerpo. Encontró a Anko inclinada contra un árbol, la respiración rota en clavos. Se sostenía el cuello con una mano. En la otra, un kunai que había sido promesa si el dolor escalaba un paso más. No lo hagas, dijo él. ¿Un genin? Su sonrisa tenía la dentellada de la fiebre. O vuelas o te quemas. Escoge. Ni volaré ni me quemaré. Se arrodilló delante. Déjame verlo. Aléjate de mí, mocoso. Naruto la miró fijamente, esto poniendo nerviosa a la Jonin, que no sabía por qué. Luego con un suspiro concedió el gesto más pequeño. El mentón apenas arriba. El Seigan abrió su corte perfecto. La capa superior del sello se mostró como tinta florecida. Marcas de mordida, anillos de sujeción, hilillos de drenaje, órdenes que tiraban de chakra natural corrupto. Despertar del instinto más primitivo. Debajo, el núcleo. Una figura cerrada en sí misma, hecha de hambre. Ese huevo. Lo entiendo, dijo Naruto, y sus ojos encendieron un brillo más puro. Y no me gusta. Lo miró un instante largo. Y un sello dorado se dibujó en la piel de Anko suavemente sobre el negro del sello de maldición, no para cubrirlo, sino para leerlo desde encima. El bosque contuvo la respiración. Primero temblaron las líneas de sujeción, después el hilo maestro. El brillo del Seigan subió medio paso, como si el mundo hubiese acercado la lámpara. Desaparece. El parpadeo fue todo. El sello dorado montado sobre el oscuro latió, y al latir lo desarmó. La marca de Orochimaru se quebró sin ruido y se fue como polvo, y con ella el sello de anulación, que cumplida su función se disolvió también. Quedó piel. Piel simple. Perteneciente. Anko inhaló tan hondo que dolió oírla. Una de sus manos sostuvo su cuello, notando con sorpresa que el sello maldito no estaba, la otra mano que sostenía el kunai tembló, dejó caer el ama. Las lágrimas cayeron sin permiso, rápidas, feas, necesarias. Naruto la sostuvo del antebrazo, la estabilizó como se estabiliza a alguien que baja de una cuerda floja. ¿Cómo? Apenas salió la voz. Lo vi, respondió. Lo entendí. Lo quité. An corrió con la garganta rota. Parece fácil cuando lo dices así, mocoso. Lo que sea por la novia de Iruka. Eso la quebró en risa de verdad, una risa mojada que se convirtió en un golpe leve al pecho de él, como agradecimiento disfrazado. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, miró el hueco limpio en su cuello y por primera vez en años no sintió un peso ajeno tensándole la nuca. Vete con los tuyos, le dijo. Yo me encargo de llegar. Nos vemos en la torre. El bosque cambió otra vez, ahora para abrirles camino. Hinata ya lo esperaba en la ruta alta. Shino había plantado insectos en trampas con la economía de quien sabe que la selva no perdona al que presume. No hablaron, caminaron. La torre emergió de pronto, vertical y vieja. El símbolo del fuego en piedra, como el ojo de un dios cansado. El aire caliente resbaló por los ventanales. Subieron. El pasillo largo tenía olor a pergamino y polvo de años. ¿Listos?, dijo Naruto. Hinata y él colocaron los pergaminos enfrentados sobre el suelo gastado. Shino marcó con el pie un radio discreto por si había truco. Abrieron a la vez. El sello reaccionó con un latido de luz. Una cortina de chakra subió y bajó, y el humo dejó a Iruka de pie, sonriendo con los ojos más que con la boca. Felicidades, equipo 8, dijo. Llegaron tan rápido que los relojes dudaron. El orgullo de un maestro es distinto. No hace ruido, calienta. Hinata bajó la mirada, feliz. Shino inclinó la cabeza con esa cortesía que no se gasta. Naruto cruzó brazos por inercia y dejó que la sonrisa naciera sola. Gracias, sensei. Iruka los miró un segundo como se mira a unas promesas que crecieron.
Luego dio las indicaciones de rigor, les señaló habitaciones, agua, comida, el breve paréntesis antes del siguiente infierno. Se fue con una última mirada que decía bien. Quedaron en el corredor. El silencio, por primera vez, no fue amenaza. Fue descanso. Hinata dejó el arco apoyado en la pared y soltó la tensión de los dedos. Shino abrió la mano y un insecto regresó a su palma como ave de papel. Parte 16. La torre dormía. Los pasillos eran un eco apagado de respiraciones y pasos ya idos. En los cuartos, el murmullo de los equipos se había disuelto entre colchones y mantas. Solo quedaba el ruido leve del viento pasando por las grietas de las ventanas, llevando el olor húmedo del bosque. El equipo 8 descansaba. Hinata se había quedado dormida sentada junto a la cama de Naruto, con el arco apoyado en la pared y una mano colgando, todavía con las marcas del entrenamiento. Shino dormía recostado contra la pared, su silencio era tan natural que parecía parte del mobiliario. Naruto, sin embargo, no dormía. Había algo que no lo dejaba hacerlo, una vibración. No era amenaza, ni miedo, ni siquiera una voz. Era algo más sutil, una presencia fuera de lugar en aquella calma. Se levantó despacio, sin hacer ruido, echó una última mirada a Hinata y sonrió con suavidad antes de salir al pasillo. La noche lo recibió con un aire fresco, casi pesado por la humedad del bosque. Subió las escaleras de piedra hasta el techo, buscando un poco de aire más claro. Y allí la vio. Gaara. Estaba sentada sobre el borde del muro, con las piernas cruzadas, los brazos desnudos manchados de sangre seca y arena enredada en los mechones rojizos que el viento apenas movía. A su alrededor, la arena flotaba, inquieta, como un animal sin amo. La luna colgaba sobre ella como una lámpara muerta. Naruto la observó en silencio unos segundos. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca algo tan contradictorio. Una calma asesina, una belleza hecha de cicatrices. Una belleza de metal, pensó. Fuerte, afilada, y al mismo tiempo frágil en su soledad. Dio un paso al frente. La arena se levantó al instante, cortando el aire con filo. No tengo intención de pelear, dijo él, tranquilo, con las manos en los bolsillos. Gaara giró la cabeza apenas. Sus ojos, verdes, brillaban con un cansancio antiguo. ¿Uzumaki? Preguntó, con voz baja, como quien habla en sueños. Tu chakra, es diferente. Naruto asintió apenas. La arena que giraba a su alrededor empezó a caer despacio, como si perdiera peso. Los granos regresaron a su calabaza por voluntad propia, obedientes por primera vez. ¿Y qué haces aquí, Uzumaki? Preguntó, sin mirarlo. No podía dormir, respondió él con naturalidad. Sentí algo, y terminé aquí. Ella alzó una ceja. ¿Sentiste algo? Un dolor muy ruidoso. Naruto se sentó a su lado, a una distancia prudente. No sabía de quién era. El silencio se prolongó. Gaara lo miró de reojo, como si esperara miedo, terror, repudio o al menos una palabra torpe. Pero no hubo nada. Naruto simplemente miraba el cielo, tranquilo, como si aquel fuera un sitio cualquiera. ¿No tienes miedo de mí? No, dijo él. He visto cosas peores dentro de mí. Gaara lo miró por completo entonces. Por primera vez en mucho tiempo, la voz dentro de su cabeza, esa respiración áspera que le murmuraba que matara, que destrozara, que existía solo mientras otros morían, se calló. No desapareció. Solo, se apartó. Shukaku, el demonio, se hizo pequeño frente a la serenidad que irradiaba a aquel chico de cabello dorado y mirada tranquila. La arena cayó del todo, haciendo un sonido suave al tocar el suelo. Naruto ladeó la cabeza. Cuando te vi, supe que estábamos cortados por la misma piedra, dijo con una media sonrisa. Solos, ruidosos por dentro, buscando un poco de silencio. Gaara se tensó apenas. Yo no busco silencio. No. Busco probar mi existir. Eso también es silencio, dijo él. El momento en que no tienes que demostrarle a nadie que estás viva. Ella parpadeó. Nadie le había hablado así. Nadie había dicho viva como si fuera una posibilidad, no una condena. ¿Por qué hablas así? Preguntó al fin. Porque lo entiendo. Naruto miró hacia el horizonte, donde el bosque era una sombra densa. Yo también tuve un monstruo dentro. Todavía lo tengo. Pero aprendí que no somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos no ser. El silencio volvió, pero era distinto. Gaara lo observó un largo rato. Sus manos, normalmente crispadas, se habían relajado. La respiración le salió más lenta. La luna parecía más cercana. No recuerdo haber estado tranquila jamás, dijo en un murmullo. Ni siquiera duermo.
Entonces duerme ahora, dijo él, mirando hacia ella. Yo te cubro. Ella lo miró como si fuera una trampa, una burla. Pero no encontró ninguna mentira en sus ojos. Ninguna compasión vacía, ningún temor. Solo presencia. Si me duermo, Shukaku podría despertar, susurró. Naruto sonrió. No mientras yo esté aquí. El viento sopló. La arena que aún quedaba suspendida se dispersó como polvo dorado. Gaara, por primera vez, sintió el peso del cansancio verdadero. No sé por qué te creo, murmuró. Porque no te estoy mintiendo. Todos mienten, todos. Yo no lo hago. No lo necesito. Soy fuerte, y no te temo. Entonces, sin pensarlo más, se dejó caer hacia él. Su cuerpo delgado se apoyó en el hombro del rubio. Naruto no se movió, ni siquiera intentó mirarla. Simplemente dejó que el silencio los cubriera. Gaara cerró los ojos. Y, por primera vez en su vida, el sueño no fue un campo de batalla. No hubo sangre, ni voces, ni la respiración del monstruo. Solo una oscuridad cálida y tranquila. Naruto la observó dormida. Su rostro, normalmente tenso, ahora era el de una niña que al fin soltaba algo. El Seigan se encendió sin querer, leve, reflejando el chakra que los envolvía. En ella no había maldad. Solo una herida muy vieja. Descansa, Gaara, susurró. Te lo ganaste. Y así permaneció, inmóvil, con el cielo cambiando de tono sobre ellos. La luna cruzó su punto más alto y empezó a bajar. Cuando el primer hilo del amanecer tocó el horizonte, la pelirroja abrió los ojos. Tardó un segundo en recordar dónde estaba. Su cabeza seguía apoyada sobre su hombro. Se incorporó de golpe, confundida. ¿Qué? Susurró, mirando sus manos, luego el suelo. Dormí, Naruto la miró sin sorpresa. Sí. No, es posible, dijo ella en voz baja, casi para sí. No puedo dormir. No desde nunca, calló. Sus ojos verdes buscaron los de él, intentando entender. ¿Qué hiciste? Nada, respondió él con una media sonrisa. Solo estuve aquí. Gaara bajó la mirada. No entendía, pero tampoco necesitaba hacerlo. Sentía algo extraño en el pecho. Ligereza. Una paz pequeña, casi incómoda por lo nueva. Se levantó sin decir palabra y comenzó a caminar hacia la escalera. Antes de bajar, se detuvo un segundo solo mirándolo. Luego desapareció por la puerta, dejando tras de sí un leve rastro de arena que el viento se llevó. Naruto se quedó un rato más, mirando la luz colarse por el bosque. No pensó en exámenes ni en misiones. Solo en lo curioso que era encontrar calma en alguien que había vivido como espejo de su propio dolor. Cuando bajó, se encontró con Tenten, la cual lo miraba con felicidad. Hey Naruto, veo que llegaste a salvo, me alegro de que hayas pasado el bosque de la muerte intacto. ¿Acaso había duda? Respondió sin arrogancia en su voz. Ella rió suavemente con diversión, el rubio también sonreía aliviado de que ella estuviera bien. Bueno, hasta pronto, se despidió Tenten con un saludo. Espero y nos veamos luego. Yo también, susurra Naruto para sí mismo. Y cuando llegó al cuarto, su equipo ya estaba despierto. Hinata lo esperaba puliendo su arco, al verlo entrar, le devuelve la mirada con los ojos suaves. No dormiste, dijo, sin reproche. No hacía falta. Naruto se acercó y le sonrió. Hablé con alguien que lo necesitaba más. Hinata asintió, sin insistir. Sabía que cuando Naruto decía a alguien, no hablaba de cualquiera. El desayuno fue sencillo. Arroz, té y silencio compartido. Shino revisaba notas en un pequeño pergamino. Hinata limpiaba sus flechas con calma. Naruto miraba por la ventana. Su chakra se sentía distinto, más sereno, más estable. La torre comenzó a llenarse otra vez con el murmullo de pasos. Los equipos que habían logrado llegar en el límite del tiempo tomaban sus posiciones. La tensión era distinta ahora, mezcla de orgullo y miedo. El Hokage apareció con un grupo de Jonin y Chunin detrás. El salón principal resonó con su voz. Felicitaciones a todos los que llegaron hasta aquí, dijo Hiruzen, su tono equilibrado entre autoridad y calma. Pero el número de participantes es demasiado grande. Por eso, antes de continuar con la tercera fase, habrá una ronda preliminar. Un murmullo recorrió la sala. Naruto miró a su alrededor. Sasuke, de pie con el rostro tenso. Sakura apretando los puños. Kiba intentando no mirar a Hinata. Gaara, en el extremo opuesto, con la cabeza baja y la mirada vacía, pero sin el halo de violencia que antes la rodeaba. Cuando sus ojos se cruzaron, hubo un destello de reconocimiento. Anko, de pie junto al Hokage, dio las instrucciones con voz grave. Los combates serán individuales.
Sin reemplazos, sin segundas oportunidades. Naruto respiró hondo. El aire olía a metal y promesas. Hinata lo miró, con mezcla de nervios y confianza. Lo lograremos, ¿verdad? Más que eso, dijo él, sonriendo. Lo cambiaremos todo. El sonido del gong marcó el inicio de las preliminares. El murmullo del público se apagó. El bosque de la muerte había sido supervivencia. Esto sería voluntad. Y en lo alto, la luna, aún visible en la mañana, se retiraba despacio. Gaara, desde el otro lado del salón, volvió a mirar a Naruto. Por primera vez, no sintió al monstruo responder. Solo silencio. Un silencio nuevo para ella. Parte 17. Los murmullos se apagaron al instante. El anciano Hokage avanzó hasta el centro y alzó la voz con la calma de quien domina la autoridad sin esfuerzo. En primer lugar, comenzó con voz firme, felicito a todos los que han logrado llegar hasta aquí. No ha sido fácil. Muchos han quedado atrás, y otros aún están siendo atendidos en el hospital. Pero los que están frente a mí han demostrado algo esencial para un shinobi: la voluntad de sobrevivir. Los jóvenes se mantuvieron en silencio, algunos aún vendados, otros con los ojos brillando de orgullo. Naruto cruzó los brazos, escuchando atento. Hinata, a su lado, lo hacía con respeto y confianza. El Hokage continuó. El propósito de los exámenes Chunin no es simplemente ver quién es más fuerte. Estos exámenes sirven para medir el potencial, la capacidad de trabajar en equipo y la voluntad de proteger. Son una oportunidad para que las aldeas reconozcan el talento de sus nuevos ninjas. Una pausa solemne llenó el aire. Hiruzen observó a los jóvenes uno por uno. Sin embargo, hay demasiados participantes para pasar directamente a la tercera fase. Por eso, miró hacia un lado, se realizará una ronda preliminar. El ambiente cambió de inmediato. Algunos genin tragaron saliva. Otros sonrieron con emoción. Naruto simplemente alzó una ceja ya habiéndolo deducido. ¿Preliminar? Un murmullo recorrió el lugar. ¿Una etapa más? Susurró Kiba, con el ceño fruncido. Sí, respondió Sarutobi, su mirada firme. Como algunos notarán, el número de equipos que llegó hasta aquí es demasiado alto para continuar a la siguiente fase. Por eso, antes de pasar al examen final, realizaremos una ronda preliminar. De entre las sombras laterales, un hombre de aspecto delgado y rostro pálido se adelantó, tosiendo ligeramente antes de hablar. Era Gekko Hayate, el examinador. Mi nombre es Gekko Hayate, dijo, con voz algo ronca. Seré el juez de las preliminares. Si alguno de ustedes no se siente en condiciones de continuar, este es el momento de retirarse. Quienes participen no podrán rendirse una vez que el combate haya comenzado. Naruto frunció el ceño. Shino permanecía impasible, y Hinata bajó la mirada unos segundos, recordando todo lo que habían pasado en el bosque. Luego levantó la vista con resolución. Hayate observó a los presentes. Estas batallas serán 1 contra 1. No hay reglas, salvo una. Si yo considero que la pelea ha llegado demasiado lejos, la detendré. El objetivo no es matar, sino demostrar habilidad. ¿Entendido? El silencio fue absoluto, solo roto por una tos seca del examinador. Un brazo se alzó entre los genin. Kabuto dio un paso adelante. Me retiro, dijo, sin adornos. Lesión interna. No podré rendir al nivel requerido. Ibiki, a un lado, lo midió y asintió. Hayate hizo un gesto breve. Aceptado. Retírate. La salida de Kabuto fue una corriente extraña que dejó la sala más nítida. Arriba, los Chunin comentaron en voz baja. Desde la línea de Jonin, Kakashi, Gai, Asuma, Kurenai miraban con atención a sus respectivos alumnos. Uno menos, murmuró Asuma, medio divertido. Y el primero no es mío, replicó Kurenai, serena, con una sombra de sonrisa. La juventud persiste, ardiente. Tronó Gai, apretando el puño. Kakashi cerró su libro sin abrirlo. Empieza lo interesante. Kurenai sonrió aún más, notando a Hinata firme junto al rubio. Han cambiado mucho, murmuró, refiriéndose a su equipo. Kakashi la escuchó apenas. El Copy Ninja asintió con la cabeza. Al parecer sí, aunque aún estás lejos de ganar nuestra pequeña apuesta, mi equipo está compuesto por los genin más fuertes y inteligentes de Konoha. Eso ya lo veremos. El panel de piedra cobró luz. 2 nombres giraron hasta fijarse. Susuke Uchiha vs Akado Yoroi. Las antorchas chasquearon como si aceptaran el destino. Sasuke descendió sin prisa, la espalda recta. Yoroi ajustó guantes con sellos y una sonrisa arrogante que pedía sangre. Hayate bajó la mano.
El primer intento de drenar chakra rozó a Sasuke. El ardor del sello maldito le tensó el hombro. Kakashi ya se preparaba para intervenir de ser necesario, pero el Uchiha por pura obstinación, logró que el sello retrocediera. Entró con taijutsu limpio. Copiando el estilo que vio de Rock Lee, pateó a Yoroi en la mandíbula, mandándolo a volar unos metros, luego lo golpeó en el aire, y rápidamente se posicionó detrás de él, pateándolo con fuerza hacia el suelo, impactándolo contra la baldosa. El cuerpo de Yoroi quedó inmóvil. Ganador, Sasuke Uchiha. Kakashi apareció a su lado y se lo llevó sin alardes. El público exhaló. El panel giró antes de que el polvo terminara de asentarse. Abajo, Shino caminó como si contara pasos. Zaku le mostró las bocas de aire de sus antebrazos con el gesto de un niño que cree que todo se resuelve gritando. Las ráfagas arrancaron trozos de suelo donde Shino no estaba. Cuando Zaku quiso disparar a quemarropa, el sistema ya estaba saboteado por Kikaichi. Presión invertida, dolor hacia adentro. El grito no salió entero. Ganador, Shino Aburame. Kurenai inclinó la cabeza, orgullosa. Asuma soltó una risa breve. Anota esa, Kurenai. Mi ronda se enfría. Aún debemos llegar más lejos, respondió ella, recordando la apuesta, sin perder el tono. Kankuro bajó con el peso de su caja. Mizumi se enroscó en torno a su cuello con una rapidez viscosa. El crujido de madera respondió al intento de estrangulamiento. La carcasa se abrió en placas. No era un chico, era un muñeco con cuchillas. Mizumi fue azotado contra el piso con la inevitabilidad de una trampa bien puesta. Ganador, Kankuro. Temari dio un solo aplauso seco. Gaara ni se movió. La arena en su calabaza vibró como un músculo que despierta. Sakura yendo al centro fue un rumor de historia. Ino la siguió con la barbilla alta. El primer intercambio fue precipitado. Luego, el ritmo se encontró con golpes que decían te conozco y aún así voy. Ino cortó aire, sellos, el salto mental. El cuerpo de Sakura tembló con otro espíritu adentro. Naruto miró sin emoción, apoyando el antebrazo en la baranda como si observara un trámite. Patético, murmuró, seco. Pelear por atención sin propósito. Hinata lo escuchó, no lo contradijo. Miraba con ojos apretados por otra razón. Dentro, Sakura apretaba dientes. Esa terquedad que siempre había sido motivo de burla se volvió hierro. Rompió el jutsu. Las dos se abalanzaron al mismo tiempo. 2 puños, 2 quijadas. 2 cuerpos al suelo. Hayate comprobó pulsos. Empate. Ambas fuera. Kakashi alzó una ceja. Asuma soltó humo sin encender nada. Kai murmuró algo sobre el primer paso de la flor que aún no florece. El panel siguió su danza sin descanso, como si el coliseo tuviera prisa por verlos sangrar. Shikamaru saltó desde la grada con la pereza de alguien a quien lo sacaron de una siesta. Hazlo rápido, le dijo Naruto al pasarle, sin mirar. Me aburro. Qué problemático, respondió Shikamaru, pero una comisura le sonrió al amigo de patio. Kin tintineó campanas y lanzó agujas disfrazadas de reflejos. Shikamaru midió la luz que entraba, la columna, la sombra extendiéndose con la curva del techo. Bombas de humo, mejor. La sombra se alargó, tocó tobillos. ¿Qué? Kin trató de moverse y repitió su gesto a destiempo. Kagemane, informó Shikamaru como quien dicta clima. Dio un paso y la estampó contra el muro con su propio cuerpo replicado. Cayó. Ganador, Shikamaru Nara. Naruto golpeó la baranda con los nudillos, un golpe breve de aprobación. Te tomó demasiado. Lo suficiente, replicó Shikamaru, levantando la vista con fastidio cariñoso. Abajo, Choji frotó manos, nervios y hambre peleándose en su estómago. Dosu ajustó su prótesis con la tranquilidad del que ya midió al contrario. Ríndete, no tengo interés en herirte, dijo, casi amable. Yo sí quiero comer, respondió Tsuji, con honestidad que dolía. El Nikudan rodó con fuerza de avalancha. Dosu esperó el momento exacto y reventó el aire contra la vibración. El sonido regresó al origen, se incendió en el oído y por dentro. Tsuji se detuvo como si lo hubieran agarrado desde el corazón. Intentó levantarse otra vez y cayó de rodillas, mareado. Ganador, Dosu Kinuta. Asuma bajó los ojos y apretó la baranda con 2 dedos. Buen intento, Tsuji, murmuró, estoico. Las gradas no rugían. Escuchaban. Cada combate dejaba una estela distinta. Precisión fría, trampa elegante, orgullo roto, obstinación. El Hokage seguía sin perder un gesto, midiendo no solo golpes sino decisiones. Kurenai miró a su equipo. Shino ya había cumplido con limpieza. Hinata mantenía las manos juntas, respiración medida.
Naruto tenía la espalda erguida con esa calma que no pedía permiso. Asuma ladeó la cabeza hacia Kakashi. ¿Y la apuesta? Bromeó, flojo. Kurenai va ganando por puntos, respondió Kakashi, y su ojo se arrugó con una sonrisa que no subía a la boca. La juventud hará justicia, bramó Gai, seguro de la tormenta que le traería más tarde. El panel se oscureció un instante y el resplandor subió como una respiración. Había más nombres por caer, más voluntades por medirse, pero la sala ya había entendido el peso de la jornada. Cada caída dejaba una marca, cada victoria un hilo en la memoria de piedra. Hiruzen apoyó las manos en el barandal. No habló. No hacía falta. El ritmo estaba trazado. La forja había comenzado. Las antorchas crepitaron, y el humo subió recto, como una columna que señalaba el centro exacto donde la juventud se partía o se templaba. La marea de ruido volvió despacio, no de euforia sino de aceptación. Los equipos se colocaron al borde, listos para el siguiente llamado. Naruto respiró hondo, más por costumbre que por necesidad. Hinata no apartó los ojos de la arena. Shino, de perfil, parecía hablar con un insecto que no se veía. Arriba, Kurenai cruzó los brazos con una serenidad que no era pose. Había apostado sabiendo lo que llevaba. Los demás lo estaban descubriendo ahora, combate por combate, sin necesidad de que ella lo dijera en voz alta. Y mientras el panel bostezaba luz para anunciar la siguiente colisión, la sala entera sintió que ese día no se trataba de espectáculo. Se trataba de dejar claro quiénes podían sostener lo que venía después. La piedra lo aceptó en silencio. Y el silencio, como siempre, fue el primer juez. Parte 18. El panel chispeó otra vez. 2 nombres se iluminaron en rojo. Tenten vs Temari. El aire se tensó como una cuerda afinada. Desde la grada, Neji observaba sin emoción aparente, pero con la mirada afilada de quien mide cada gesto. Le apretó los puños, conteniendo su ímpetu. Tenten descendió a la arena con paso firme. Cada movimiento era exacto, casi ritual. Los pergaminos a su espalda tintineaban suavemente, promesas de acero y precisión. Temari ya la esperaba, el abanico desplegado a medias, su sombra alargándose sobre el suelo. El viento apenas se movía, expectante. Parece que esto será rápido, dijo Temari, con la voz tranquila, cargada de confianza. Sí, respondió Tenten, sin apartar la vista. Para ti. Hayate levantó el brazo. Comiencen. El primer pergamino se desplegó con un estallido seco. De su interior brotaron cuchillas, kunai, cadenas, lanzas y shuriken. El aire se volvió música metálica. Tenten giró sobre sí misma con la fluidez de una danza aprendida en 1000 repeticiones. Cada sello abría un torbellino distinto, cada arma encontraba su curva perfecta. Era arte. Temari no se movió más de un paso. Giró el abanico una vez, y el viento rugió. Una ráfaga cortó el aire con la fuerza de una bestia invisible, barriendo el suelo y lanzando las armas de vuelta. Tenten se deslizó a un costado, desenrollando otro pergamino. Su chakra selló una nueva secuencia. Un enjambre de espadas giró a su alrededor, reflejando luz y polvo. Temari volvió a mover el abanico. El estruendo del viento cubrió la arena. El polvo se levantó como niebla, cubriendo ambas figuras. Desde las gradas, Kurenai observaba sin pestañear. Naruto, junto a ella, seguía la escena con atención y interés. Comprendía el lenguaje de la forja y el control. La similitud de nuestros conceptos del Fuinjutsu es notoria, se nota que ella ha trabajado muy duro para estar donde está. Me impresiona su precisión que nace del hábito, el temple que se mantiene incluso cuando todo tiembla. El último sello de Tenten se desplegó con un golpe seco. Una lluvia de acero descendió desde el cielo. Temari levantó su abanico, con su sonrisa apenas visible. Un único movimiento bastó. La ráfaga fue tan violenta que levantó a Tenten del suelo. Su cuerpo, luego de estrellarse violentamente contra el techo, cayó de espaldas, directo hacia las púas abiertas del abanico. El instante se congeló. Un destello dorado rasgó el aire. Naruto apareció encima del abanico, descendiendo como una sombra sólida, tomándola en brazos antes del impacto. El viento se dispersó en un remolino de luz. El silencio fue absoluto. Tenten, aún consciente, lo miró con los ojos entrecerrados, el rostro cubierto de polvo. ¿Lo hice bien?, susurró. Naruto sostuvo su rostro con la mano libre, la mirada fija, tranquila. Más de lo que crees. Ella sonrió, apenas, y cayó inconsciente. Naruto la entregó suavemente a los médicos y regresó al estrado sin palabra. Abajo, Temari cerró su abanico con un chasquido seco.
En sus ojos había curiosidad más que fastidio. Hinata observó la escena y, aunque no dijo nada, sintió algo diferente en el aire. Una nota leve de vínculo que no comprendió, pero no olvidaría. Hayate tosió, reanudando la voz. Ganadora. Temari. Los Jonin intercambiaron miradas. Kurenai esbozó una sonrisa satisfecha. Asuma exhaló humo sin encender su cigarrillo. Gai, aunque había perdido, levantó un pulgar en dirección a Naruto, y Kakashi cerró su libro, interesado. El panel volvió a girar. El sonido del metal reverberó en el aire. Naruto Uzumaki vs Kiba Inuzuka. Kiba bajó con Akamaru sobre el hombro, rebosante de confianza. Nos tocó uno fácil, Akamaru? Dijo con una sonrisa. El perro ladró en respuesta. Prepárate, Tobe. Esto terminará rápido. Naruto lo miró de arriba a abajo, sin responder. Sus manos seguían en los bolsillos. Solo bajó los brazos cuando Hayate levantó la mano. Comiencen. Akamaru saltó, y Kiba lanzó una nube de humo. Dos figuras idénticas emergieron girando. Gatsuga. Dos taladros humanos cortaron el aire. Naruto no se movió, ni esquivó. Esperó. El Seigan se encendió, rojo puro. El chakra dorado delineó un círculo perfecto bajo sus pies. Cuando los dos giros lo alcanzaron, el aire se comprimió con un estruendo grave. El suelo se resquebrajó. El ataque se detuvo como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Kiba y Akamaru rodaron por el suelo, aturdidos. ¿Qué? Balbuceó Kiba, tambaleante. Naruto avanzó despacio. Tu ataque es bueno. Pero en una pelea no basta con ser rápido. Kiba gruñó, ofendido, y cargó de nuevo. Naruto lo esperó. Cuando el Inuzuka estuvo a 1 metro, su puño se alzó. Un golpe seco, sin fuerza visible. Kiba se arqueó, el aire escapó de su pecho, y cayó semi-inconsciente. Akamaru corrió a su lado, gimiendo. Naruto lo miró, inclinó la cabeza y dio un paso atrás. Hayate levantó la mano para declarar al ganador, pero un gruñido los detuvo. No te dejaré ganar. Rugió Kiba, levantándose tambaleante. Hinata se merece a alguien que solo tenga ojos para ella. Te vi en la azotea la otra noche con la chica de arena. Y esa escena de ahora con la de armas. Eres un mujeriego. El silencio se quebró. Naruto lo miró con enojo, y el aire se tornó pesado. El Seigan se abrió de nuevo, esta vez con intensidad devastadora. El chakra dorado emergió como una ola de presión que agrietó toda la arena bajo sus pies. Portales dorados se abrieron a su alrededor. De ellos surgieron cadenas de chakra que se alzaron como serpientes y se enrollaron alrededor de Kiba, inmovilizándolo. El público contuvo el aliento. Desde las gradas, Sakura tembló. ¿Ese es Naruto? Shikamaru la miró de reojo. Sí. Y eso es apenas la superficie. Neji apretó los puños. Ese chakra, es imposible. Gaara lo observaba, sin pestañear, con una mezcla de fascinación y reconocimiento. Kankuro tembló. Aquella vez, casi lo provocó, exclamó alarmado, ya consciente de lo que le pudo haber pasado. Temari, pese al miedo, notó algo imposible. Una sonrisa en el rostro de su hermana. Entre los Jonin, todos quedaron mudos. Asuma tragó saliva. ¿Qué es ese poder? Kakashi entrecerró su ojo visible. No solo poder. Es control. Kurenai habló por primera vez. Les dije que él era mucho más de lo que parecía. Hayate levantó la mano con apuro. Ganador. Naruto Uzumaki. El chakra se disipó. El aire recuperó su peso normal. Naruto caminó hacia Kiba, aún atrapado por las cadenas que se deshicieron en polvo dorado. No aceptaré tus ofensas, dijo con calma. No entiendes nada. Kiba trató de hablar, pero Naruto lo interrumpió. Pertenezco a la línea real del extinto clan Uzumaki. Desperté mi sangre a temprana edad y entreno desde entonces. Su voz se volvió más baja, firme. Fui elegido por la ley de restauración de clanes, en contra de mi voluntad. Hinata fue quien me convenció de aceptarlo. Así que no hables de lo que no comprendes, o no te mostraré la misma misericordia. El silencio fue absoluto. Todos en las gradas lo miraban, atónitos. Hinata, ruborizada, bajó la cabeza. Yo lo apoyaré en su camino, dijo en voz temblorosa. Sé que Naruto-kun está destinado a grandes cosas. Neji la miró con desdén. A eso se ha reducido la heredera del clan Iga. Naruto desapareció de la vista de todos. En un parpadeo, estaba frente a Neji, con los brazos cruzados. Dejaré que ella te muestre el error de tus caminos, dijo con la voz tranquila, sin levantar la mirada. No pienso seguir con mis arrebatos, por ahora. El aire vibró. Nadie se movió. Kakashi rompió el silencio con una exhalación lenta.
Bueno, parece que la apuesta cambió de dueño. Kurenai cruzó los brazos, satisfecha. El panel giró de nuevo. Hinata y Vs Neji. El aire se volvió cristal. Los Iga descendieron sin palabras. El Byakugan de ambos se encendió, bañando la arena con un brillo pálido. Neji habló primero, con su tono helado. Ahora limpiaré la mancha de los Hyuga, no debiste presentarte. Esto no es un juego. Hinata respiró hondo. Por eso estoy aquí. Hinata avanzó primero, rápida y silenciosa. Sus pasos eran cortos, precisos. Neji bloqueó el primer golpe, pero el impacto generó una descarga eléctrica que lo hizo retroceder medio paso. La multitud invisible contuvo la respiración. «Usas Raiton, interesante», dijo él, ajustando su postura. «Pero no cambiará tu destino». Neji atacaba con una precisión mortal, mientras que Hinata respondía con una serenidad inquebrantable. Cada choque de sus palmas era un eco del otro, un violento diálogo de técnicas idénticas. Neji logró alcanzar su hombro con una palma suave, pero Hinata usó la misma energía que la golpeó para descargar un relámpago a través del contacto. Neji gritó y retrocedió, su brazo entumecido. «Eso fue», murmuró Kakashi desde la galería. «Un contraataque con chakra reactivo». Gui rió con entusiasmo. «Juventud pura». Transformó el dolor en fuerza. Naruto observaba la escena desde la tribuna, con los brazos cruzados y su ojo rojo aún encendido. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. Ella había aprendido. Neji volvió a avanzar. Sus manos se movían como lanzas, buscando cerrar sus tenketsu uno por uno, pero Hinata esquivó con un giro inesperado, liberando una ráfaga de chakra desde sus pies. El viento la impulsó hacia arriba. Descendió con un golpe descendente que resonó como un trueno. El suelo se resquebrajó. Neji cruzó los brazos, recibiendo parte del impacto, y fue empujado varios metros atrás. Los Chunin en la galería intercambiaron miradas. Kurenai, con una sonrisa discreta, murmuró apenas audible. «Bien hecho, Hinata». Neji gruñó, elevando más chakra, su aura girando como una corriente de viento. «No entiendes, nacer débil es un pecado». Hinata respiró hondo, recordando las palabras de Naruto. «Entonces, te demostraré lo que significa superarlo». De pronto, Hinata tomó distancia. Con determinación, se mordió el pulgar y sus manos se movieron en una rápida sucesión de sellos. Ante la mirada atónita del público, invocó un arco dorado sin flecha. Al tensar la cuerda, una flecha hecha completamente de fuego se materializó con un siseo, trazando un ardiente surco en el aire. Neji, confiado, esquivó el proyectil con su característica agilidad, desplazándose lateralmente. Sin embargo, no contaba con la explosión que siguió al impacto, una onda expansiva que lo sacudió con violencia y lo desorientó, impulsándolo hacia adelante con el equilibrio perdido. Aprovechando la apertura, Hinata se impulsó, concentrando un torrente de chakra de viento en las plantas de sus pies que le otorgaron una velocidad explosiva. Cerrando la distancia en un instante, recibió a su primo con la palma de la mano cargada de chakra Raiton. Un destello de chispas azules electrizó el aire al impactar en su torso, sobrecargando y adormeciendo por completo su sistema de chakra. Neji, forcejeando contra el entumecimiento que se apoderaba de su cuerpo, intentó incorporarse para lanzar un último y desesperado golpe. Pero Hinata, anticipándose, giró con elegancia evadiendo el torpe ataque. Aprovechando la inercia del movimiento, completó el giro y con el canto de la mano, ahora imbuida de un tenue fulgor azulado, golpeó con precisión quirúrgica la nuca de Neji. La descarga de chakra interrumpió el flujo neuronal, apagando su conciencia. Neji cayó de rodillas. El Byakugan se apagó. El silencio pesó un segundo entero. Hinata se enderezó, jadeante, con el cabello pegado al rostro. «Te lo dije, puedo cambiar mi destino». Hayate levantó la mano. «Ganadora. Hinata Hyuga». Los aplausos estallaron. Kurenai bajó la cabeza, sonriendo con orgullo genuino. Asuma silbó. «Bueno, eso fue inesperado». Kakashi asintió. «Tu equipo está lleno de sorpresas, Kurenai». Gai, al borde de las lágrimas, levantó el pulgar. La llama de la juventud arde brillante. Hinata alzó la vista. Naruto le devolvió la mirada y asintió, silencioso. Ella sonrió, tranquila. El panel volvió a brillar. Rogue vs Gaara. El murmullo se apagó. Naruto cruzó los brazos, serio. Sabía lo que venía. Y el aire, una vez más, se volvió sagrado. Parte 19. El silencio que siguió al anuncio fue distinto al de los combates anteriores. No era expectación. Era un presentimiento.
Gaara descendió a la arena sin prisa, sin emoción, sin respirar más de lo necesario. La calabaza en su espalda crujió como si dentro hubiera un desierto entero esperando salir. La arena se filtraba por la tapa, inquieta. Rogue cayó al suelo con un golpe seco, pero su sonrisa era de un brillo casi infantil. Gaara de la arena. Anunció con un entusiasmo que no encajaba con la tensión del ambiente. Te mostraré el poder del arduo trabajo. Gai, arriba, temblaba de orgullo contenido. Naruto cruzó los brazos. Sus pupilas no se apartaron ni un instante de Gaara. La calma que ella había experimentado junto a él la noche anterior no estaba allí ahora. El monstruo en su interior respiraba fuerte, y ella trataba de contenerlo sola. La arena vibró. Hayate alzó la mano. Comiencen. Lee desapareció. El aire estalló. El primer golpe llegó desde abajo, directo hacia el mentón de Gaara. La arena formó un escudo que se partió como una ola chocando contra piedra. Gaara ni se movió. Lee aterrizó, sus pies levantando polvo. Uf. Eso fue más duro de lo que pensé. Gaara levantó la vista. La arena se elevó como un segundo cuerpo, una criatura que exhalaba odio dormido. Lee sonrió. Entonces, usaré lo siguiente. Quitó las pesas. El piso tembló y se agrietó cuando tocaron el suelo. Naruto levantó una ceja. Los Jonin se inclinaron hacia adelante mientras miraban a Gai. Hasta el Hokage abrió un poco más los ojos. Lee se lanzó. Y esta vez, no hubo escudo inmediato capaz de seguirle el paso. La arena se vio obligada a adoptar formas defensivas más rápidas, más densas. Cada golpe de Lee resonaba como un martillazo sobre metal caliente. Cada impacto dejaba marcas diminutas en la capa protectora. Gaara no hablaba. Pero sus ojos se estrechaban, cada vez más tensos. No era miedo, era incomodidad. Como si un sueño profundo estuviera siendo sacudido. Veamos hasta dónde llegas, murmuró Naruto desde arriba, sin apartar la mirada. El sonido del aire desgarrado anunció la siguiente técnica. El loto primario. Lee envolvió a Gaara con vendas, lo elevó, giró, y lo estampó contra el suelo. Un estruendo retumbó por toda la arena. El polvo se levantó en una nube densa. La multitud contuvo el aliento. Kurenai apretó los brazos. Gai estaba al borde de la barandilla. Naruto no parpadeó. La nube empezó a disiparse. Y allí estaba. No Gaara. La arena en forma de Gaara. Un sustituto perfecto. Lee apenas tuvo tiempo de reaccionar. La arena surgió como un torbellino desde atrás. Gaara apareció del polvo con lentitud, su expresión completamente vacía. La arena golpeó a Lee en las costillas, en la pierna, en la espalda, en el rostro. Cada impacto sonaba como piedra contra carne. Lee, susurró Tenten, angustiada. Gai temblaba, apretando los dientes. Lee con pura fuerza de voluntad, volvió a arremeter. Puño. Patada. Giro. El suelo se resquebrajó bajo la intensidad. La arena seguía interponiéndose, pero cada defensa retrocedía un paso más. Naruto se inclinó hacia adelante, con los ojos atentos. Podía leerlo. Lee tiene la voluntad para darlo todo en esta batalla, forzando, empujando la línea entre lo posible y lo prohibido. Estaba decidido a mostrarle al mundo algo que pocos comprendían. Gai sabía lo que venía. Naruto lo sabía también. Gaara, en cambio, no reaccionaba. No parpadeaba. La arena hacía todo por ella, como un instinto programado para matar. Lee frenó a 1 metro, respiración tensa, sudor en la frente. Gai exhaló. Lee, ahora no hay vuelta atrás. Lee tensó las piernas. El chakra de sus músculos vibró, como si la piel no pudiera contenerlo. Gai-sensei, susurró. Puedo. Gai asintió con un gesto solemne, casi ritual. Hazlo, Lee. Hazlo con orgullo. Lee cerró los puños y gritó desde el alma. Primera puerta, puerta de la apertura, abierta. El aire explotó hacia afuera en un círculo perfecto. La segunda siguió como un rugido interno. Segunda puerta, la puerta del descanso, abierta. La piel de Lee se tensó, las venas se delinearon, y su chakra se volvió un viento feroz. Los genin contuvieron el aliento. La tercera puerta. Tercera puerta, puerta de la vida, abierta. El chakra estalló en un aura azulada que movió incluso las mantas de polvo en las esquinas del salón. Gai lloraba. Hinata miraba la escena con los ojos muy abiertos. Tenten apretó el barandal con los dedos entumecidos. Naruto, sonrió, apenas. Eso es voluntad, susurró. Lee dio un paso. Y desapareció. La patada entró contra la defensa automática de Gaara con un impacto que hizo vibrar la piedra.
La arena retrocedió. Lee volvió a golpear. Y golpear. Y golpear. Gaara retrocedió por primera vez. La arena no reaccionó lo suficiente. Lee apareció detrás de ella. Patada ascendente. Gaara voló. El sonido del impacto contra el aire fue como una cuerda tensada rompiéndose. En el aire, Lee envolvió a Gaara en vendas que había preparado para este momento exacto. Omote Renge. Gritó. Ambos giraron como meteoros cayendo en espiral. En el último instante, la arena se endureció sobre la espalda de Gaara. Impactaron. El polvo se elevó como humo de explosión. Lee cayó de rodillas, jadeando, temblando. Había usado demasiado, pero no podía detenerse. Gaara se levantó. No, la arena lo levantó, como una marioneta sostenida por hilos invisibles. Naruto frunció el ceño. Ese no era un movimiento humano. La arena se abrió detrás de Gaara como una boca enorme. Lee volvió a moverse, aún agotado. Gai apretó los dientes. Lee, no lo hagas, pero Lee ya estaba allí. Ya había decidido. Cuarta puerta, puerta del dolor, abierta. El chakra se volvió rojo. Su piel enrojeció. Los músculos ardieron. Se lanzó hacia Gaara con la velocidad de un latido. Gaara extendió la mano. La arena respondió como un mar alborotado. Lee golpeó, pero cada golpe lastimaba más su propio cuerpo que a su enemiga. Aún así avanzaba. Naruto exhaló. Estaba presenciando a alguien que, sin poder especial, peleaba con la fuerza de la vida misma. Pero Gaara estaba cambiando. La arena se movía más rápido, más agresiva, más viva. Los ojos de Gaara se oscurecieron. La respiración se volvió irregular. Naruto lo sintió. Shukaku estaba despertando. Lee lanzó su último ataque. El golpe que podía quebrar rocas, o quebrarlo a él. La arena atrapó sus piernas, luego sus brazos, luego el torso. Lee quedó suspendido, inmóvil, a merced de la voluntad asesina. Gaara lo lanzó violentamente contra el concreto. La arena tomó forma de garra. Descendió hacia el brazo de Lee. Naruto desapareció. El sonido fue un latido. Cuando la arena iba a llegar sobre el brazo de Lee, Naruto estaba allí. Parado entre ambos. De pie, firme, con los brazos cruzados, sin usar un solo sello. La arena se detuvo. Como si hubiera chocado contra una montaña invisible. Gaara abrió los ojos con una mezcla de furia y griega. Algo más profundo. Algo que no tenía nombre. Apártate, susurró Gaara, de manera peligrosa. Basta. ¿Por qué? Susurró, llevándose las manos a la cabeza, ¿por qué no puedo matarlo? La arena se agolpó detrás de ella como si quisiera protegerla del propio desconcierto. Naruto no la miró con enojo, ni con juicio, ni con desprecio. La miró como la noche en que la sostuvo mientras dormía. Porque si continúas por este camino te perderás para siempre, y jamás podrás tener lo que en verdad necesitas, dijo en voz baja. ¿Y qué sería eso?, susurró la chica de arena. Amor, respondió Naruto simplemente. Gaara dio un paso atrás. La arena titubeó. El chakra de Shukaku se retorció como un animal asustado. Lee cayó de rodillas, jadeando, incapaz de mantenerse en pie. Gai apareció a su lado en un destello, sosteniéndolo. Lee, lo siento, susurró, con lágrimas silenciosas. Gaara seguía sin dejar de mirar a Naruto. Yo, murmuró. ¿Por qué no puedo atacarte? Matarte. Naruto la sostuvo con la mirada, sereno, sin juicio. La arena volvió a su calabaza con lentitud, como una bestia domesticada. Hayate levantó la mano, su voz temblando apenas. Ganadora, Gaara de la arena, pero nadie celebró. Ni un aplauso, ni una exclamación. Solo silencio. Un silencio que respiraba algo nuevo. Gaara retrocedió 2 pasos, observando a Naruto, luego giró y caminó hacia las escaleras, confundida, presionando los dedos contra su propio pecho. Naruto la siguió con la mirada hasta que desapareció. Cuando regresó al estrado, Hinata lo esperaba de pie, ojos brillantes. Naruto-kun, susurró suave, con alivio en su voz. Él asintió. Kurenai habló al fin, cruzando los brazos. Parece que mi equipo va muy por delante. Kakashi cerró su libro. La apuesta aún no está decidida, dijo con media sonrisa bajo la mascarilla. Gai no podía hablar. Solo abrazaba a Lee, orgulloso, llorando un mal de lágrimas por las llamas de la juventud de Naruto. Hiruzen observó todo sin perder ni un detalle. Al final, cuando el polvo se asentó y la tensión abandonó lentamente la sala, el Hokage se adelantó y alzó la voz. Felicitaciones.
Todos ustedes han demostrado la voluntad y la fuerza necesarias para llegar hasta aquí. La fase preliminar ha concluido. Los genin levantaron la cabeza, exhaustos pero vigilantes. Dentro de un mes, continuó, se celebrará la fase final del examen Chunin. Allí se decidirá quién merece ascender. Sus oponentes serán revelados el mismo día. Entrenen. Prepárense. No será sencillo. Naruto cruzó los brazos, asintiendo. Hinata respiró hondo. Shino ajustó sus lentes. Gaara, desde la sombra del pasillo, volvió a mirar a Naruto una vez más antes de desaparecer. La torre pareció contener la respiración colectiva. Y así, la sala se llenó de un murmullo nuevo. No miedo, no rivalidad. Sino expectación. Expectación por lo que vendría. Por lo que estaba a punto de cambiar. Por el mes que forjaría a los nuevos monstruos, héroes y reyes. Un mes donde todo se decidiría. Y nada volvería a ser igual. Parte 20. La torre había quedado atrás como un eco cerrado. Naruto había regresado a su departamento. Decidido a charlar con Karin. Esta, después de relajarse, le había contado la historia de su vida completa. El cómo su madre se refugió en una aldea. Cómo la obligaron a utilizar sus habilidades allí. El cómo murió y ahora la utilizan a ella en su lugar. Cabe decir que Naruto se enojó demasiado al enterarse del cómo la utilizaron a ella y su madre como botiquín médico. Luego le pidió que se mantuviera oculta en su departamento, al menos hasta que finalizaran los exámenes Chunin. Una vez estos terminen y él sea ascendido, podrá exigir sus derechos como líder del clan Uzumaki y darle asilo inmediato bajo la protección de su clan. Sin preguntas. Sin que nadie pueda aprovechar sus habilidades únicas, sin que nadie pueda opinar, sin que nadie tenga alguna palabra al respecto. Konoha respiraba su ritmo habitual, pero para el equipo 8 ese día no era uno cualquiera. Era el inicio de un mes que decidiría quiénes ascenderían, y quiénes quedarían atrás. Kurenai los reunió en un claro un poco alejado del bullicio, donde la sombra de los árboles filtraba la luz en parches suaves. Shino se ajustó las gafas, Hinata se mantuvo con las manos juntas y Naruto observó con atención serena, con la postura erguida de quien ya había tomado un lugar entre adultos sin pedir permiso. Kurenai respiró profundo. Bien, comenzó, caminando frente a ellos. Lo que viene será duro, pero ahora están en un punto donde puedo empujarlos más lejos. Este mes será su mayor salto como shinobi. Los tres se mantuvieron atentos. Kurenai posó la mirada en Shino primero. Shino, tu taijutsu es sólido. No como el de Lee, pero tienes una base firme. Ahora avanzaremos en otra área. Necesitas ninjutsu elemental para cubrir tus puntos muertos. Shino asintió. Kurenai sacó una hoja de chakra. Canaliza. Shino tocó la hoja con 2 dedos. La superficie tembló, se oscureció, y luego se volvió gránulo, como si se deshiciera en polvo compacto. Tierra, confirmó Kurenai. Perfecto para tu estilo metódico. Empezaremos con técnicas de contención y creación de barreras. Te ayudará a controlar los movimientos del enemigo sin exponer tus Kikai. Shino inclinó la cabeza en aprobación. Fue un gesto leve, pero para él equivalía a una sonrisa amplia. Kurenai se volvió hacia Hinata. Hinata, tu estilo ya es hermoso en esencia. Has avanzado más en 2 meses que muchos en 2 años. Pero te falta un arma invisible que complemente tus otros 2 pilares, taijutsu y su elemento. Te enseñaré genjutsu. Lo suficiente para que puedas crear aperturas o desestabilizar la intención del enemigo. Hinata abrió los ojos, sorprendida. Kurenai-sensei, genjutsu. Confío en tu mente tranquila, respondió la Jonin con una sonrisa suave. Eres ideal para ello. Y quiero que te conviertas en una kunoichi completa. Hinata asintió, ruborizada por la confianza. Finalmente, Kurenai miró a Naruto. Se cruzó de brazos, evaluándolo. Tú, eres más complejo. Tu control de chakra ya está por encima del estándar Jonin. Tu Fuinjutsu, aunque extraño, es poderoso. Pero te faltan 2 áreas en las que no puedo ayudarte personalmente. Kenjutsu y un control fino extremo. Naruto ladeó la cabeza. ¿Qué planeas, Kurenai-sensei? Ella suspiró. Le pediré ayuda a una amiga mía. Sabe más de Kenjutsu que cualquier otro en Konoha. Te dará clases privadas, o lo intentará. Y por mi parte, haremos sesiones intensivas de control de chakra hasta que puedas moldearlo al nivel de un cirujano. Naruto asintió, tranquilo, como si aceptara una responsabilidad ya prevista. Pero en ese instante, el ramaje sobre sus cabezas crujió. Un ambú emergió entre sombras, parándose frente a Naruto con precisión militar.
Uzumaki Naruto, dijo. El Hokage solicita tu presencia en su despacho. De inmediato. Hinata dio un pequeño sobresalto. Shino bajó ligeramente la cabeza. Kurenai cerró los ojos por un momento. Ya sabía de qué se trataba. Naruto frunció el ceño con molestia visible. Voy. El ambú desapareció. Naruto lo siguió junto a Kurenai con paso firme. El despacho del Hokage olía a pergamino viejo y tabaco suave. Hiruzen lo recibió con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Naruto, gracias por venir. Naruto no respondió. Solo se quedó de pie, con los brazos cruzados. Quería hablarte de algo importante, continuó Hiruzen. Jiraiya ha vuelto al pueblo. Tu padrino. El silencio se quebró con un filo. Naruto apretó la mandíbula. No me interesa, dijo con voz baja. Donde estuvo todos estos años, no me sirvió de nada. Ya no lo necesito. Hiruzen suspiró con cansancio. Sabía que venía. Naruto, él se ofreció personalmente a entrenarte. Dijo que puedes aprender, una voz grave y despreocupada interrumpió. Mucho más de lo que te imaginas, chico. Jiraiya entró sin pedir permiso, como si el mundo fuera suyo. Naruto no se movió. Solo lo observó con un desprecio silencioso que jamás mostraba ante nadie. Puedo enseñarte ninjutsu, dijo el Sannin levantando un dedo. No me interesa. Taijutsu avanzado. Tampoco. Shurikenjutsu. No. Fuinjutsu al nivel más alto del continente. Ya tengo un nivel natural de Fuinjutsu, literalmente, mi línea de sangre. Además, yo, ya no te necesito, padrino, escupió con rabia, tengo a una maestra excelente. ¿Dónde estuviste en mi infancia? ¿Dónde estuviste cuando estaba solo y hambriento? ¿Dónde estuviste los días en que lloraba por el constante desprecio? No, no estuviste, ya no estarás. El golpe aterrizó en el Sannin como un balde de agua. Jiraiya frunció el ceño. Mira, mocoso. Sé que estás molesto, pero deberías pensar con la cabeza fría. No lo necesito, interrumpió Naruto. Hiruzen abrió la boca, preocupado, pero Jiraiya levantó la mano. Entonces usaré mi última carta, dijo, cruzando los brazos. Me enteré de que necesitas más chakra. Mucho más. Tus técnicas más fuertes te consumen rápido, ¿no? Naruto lo miró con ojos peligrosamente fríos. No es tu problema. Puedo enseñarte Senjutsu. El aire cambió. Kurenai apretó el hombro de Naruto. Jiraiya sonrió como quien lanza el anzuelo perfecto. Chico, aprenderás a absorber la energía de la naturaleza. Podrás recargar tu chakra en batalla. Podrás sostener tus jutsus más destructivos sin pagar el precio. Naruto seguía callado. Kurenai habló suavemente. Naruto, recuerda la misión de la ola. Naruto la miró de reojo. Kurenai continuó. Si hubieras tenido más chakra en aquel momento, quizás no habrías llegado tan al límite. Este poder no es un capricho. Es una herramienta. Para proteger. Naruto respiró hondo. El enojo seguía, pero la razón lo iba empujando. Solo si tú me supervisas también, dijo, señalando a Kurenai. No entrenaré solo con él. Kurenai sonrió con orgullo. Hiruzen asintió. Jiraiya se encogió de hombros. Estar cerca de semejante belleza, me basta, premio doble. Vamos, niño. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y silencio concentrado. Naruto meditaba en posición de loto. Jiraiya se sentaba detrás, corrigiendo posturas, alineando su espalda, presionando puntos de chakra. Kurenai observaba desde un tronco cercano, anotando mentalmente cada avance. No pienses, decía Jiraiya. Siente el flujo de la naturaleza. Déjala entrar, pero sin dejar que te domine. Naruto mantenía los ojos cerrados. El Seigan latía sin activarse, pero podía sentir la presión del mundo filtrándose en su piel, como el rumor del viento contra la hierba. En el cuarto día, una leve marca rojiza apareció en su torso. Jiraiya golpeó su cabeza. Demasiado. Vas a convertirte en piedra si te distraes así. Naruto gruñó, frotándose el golpe. TSK. Kurenai sonrió sin decir nada. En los ratos libres, los tres del equipo 8 entrenaban por separado. Shino practicaba sellos de tierra. Hinata aprendía genjutsu básico bajo la guía paciente de Kurenai. Naruto aparecía de vez en cuando, sudado y con los ojos pesadamente serenos, como si hubiera visto océanos internos. Hinata lo esperaba siempre. Una tarde, cuando la luz se volvía naranja, Naruto se acercó a ella. Hinata bajó la vista, pero luego respiró hondo y lo miró directo. Naruto-kun, probablemente, no nos veamos mucho en lo que queda de este mes.
Mi padre insiste en que tengo que cumplir en el clan, con el aprendizaje de ciertas posturas Hyuga. Él la observó en silencio unos segundos. Luego dio un paso adelante, levantó su rostro con suavidad y la besó. No fue rápido ni torpe. Fue firme. Claro. Seguro. Hinata quedó temblando, con las manos en su pecho. Volverás, dijo él. No importa cuán lejos llegues. Hinata asintió, con el rostro rojo hasta las orejas, pero con una sonrisa que iluminaba más que la tarde. Jiraiya, desde la distancia, escribía en un pergamino. Buen material, murmuró. Kurenai apareció detrás y le dio un golpe seco en la cabeza. Ni lo pienses. Jiraiya gimió. Naruto soltó una pequeña risa. Hinata escondió el rostro detrás de su cabello. Parte 21. La montaña detrás de Konoha despertaba envuelta en un silencio húmedo. La luz tenue del amanecer apenas filtraba entre las nubes bajas, pero Jiraiya ya estaba sentado sobre una roca, observando el valle con brazos cruzados. Naruto llegó sin ceremonia, con la respiración estable y el chakra contenido como un océano guardado bajo hielo. El entrenamiento de Senjutsu había comenzado días atrás, pero hoy algo cambiaba. Jiraiya lo observó mientras Naruto se sentaba en posición de loto, sin mirar al viejo. Bien, dijo el Sannin. Ya llegaste a la parte difícil. Naruto cerró los ojos. Y el mundo se hizo pequeño. A su alrededor, las hojas, el viento, la tierra, empezaron a brillar con un pulso lento, natural, inmenso. No era chakra, era la respiración del planeta. La energía que dormía en la corteza, en el musgo, en las nubes que viajaban como barcos perezosos. Jiraiya vio como la respiración de Naruto se volvía tan pausada que parecía detenerse. ¿Ya puedes sentirlo?, murmuró, sorprendido. La naturaleza te ve, muchacho. Naruto no respondió, no pestañeó, ni siquiera movió un dedo. Era una estatua perfecta, un ancla que no pesaba, un ojo cerrado que igual lo veía todo. El Seigan latía bajo el párpado como una estrella roja queriendo abrirse. Jiraiya tragó saliva. Ahora falta lo más complicado, susurró. Controlarlo sin convertirte en piedra. El tiempo pasó como lluvia cayendo en un estanque. Horas. El sol cruzó su arco invisible. Las sombras cambiaron. Naruto no se movió, ni una vez. Era como si su cuerpo hubiera sido tallado allí mismo, por la montaña. Al caer la noche, una llovizna fina empezó a teñir el bosque. El aire se enfrió. Jiraiya chasqueó la lengua. Basta por hoy. Si absorbes más sin control, vas a explotar o te vas a dormir un año entero. Se levantó, estirándose. Anda, vete. Antes de que empiece a caer en serio. Naruto abrió los ojos. No dijo nada. Solo se levantó con la calma de quien aún escucha un latido distinto al suyo. Bajó por el sendero mientras la lluvia cobraba fuerza. La aldea estaba casi vacía. La mayoría de tiendas habían cerrado, las lámparas iluminaban las calles como luciérnagas cansadas. Cada gota golpeaba el suelo con un sonido limpio. Y entonces la vio. Gaara estaba en medio de la calle, quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el cielo. Su cabello rojo se oscurecía bajo la lluvia, y la arena que normalmente la rodeaba estaba pegada a la calabaza, quieta como nunca. La luz de un farol caía sobre ella como un filo. Naruto pensó, sin sorpresa, una belleza letal. Esa fue la imagen. Esa fue la verdad. Caminó hacia ella. Cuando estuvo a un par de pasos, abrió un portal de Fuinjutsu con un gesto tranquilo. Del borde dorado tomó un paraguas oscuro, lo desplegó sin prisa y lo sostuvo sobre ambos. Gaara parpadeó, lenta, como si despertara de un sueño. No, dijo, sin brusquedad, pero firme. No quiero sombra. Naruto inclinó apenas la cabeza. Gaara volvió a mirar el cielo. En Suna, casi no llueve. Dejó que el agua le resbalara por las mejillas, como si no supiera distinguir si la sensación era dolor o alivio. Me gusta, cómo se siente. Es raro. Frío. Vivo. Naruto cerró el portal. El paraguas se deshizo en luz. La lluvia siguió cayendo. Gaara habló sin mirarlo, con esa voz que parecía venir desde muy lejos. Tu presencia, me causa conflicto. Naruto no dijo nada. Cuando pienso en ti, Gaara bajó un poco la cabeza, siento ruido. Y calma. Y algo, aquí. Se tocó el pecho con dos dedos. Algo que no entiendo. La lluvia se volvió más fina. Lo pensé, susurró ella. Si te mato, quizás se acaba el conflicto. Quizás Shukaku se calma. Quizás, entiendo algo. Naruto siguió escuchando, inmóvil, con la paciencia de un faro.
Pero cuando imagino tu sangre en mis manos, Gaara apretó los puños. Me duele. Aquí. Se golpeó el pecho con un toque seco. No puedo explicarlo. Nunca dudé en matar a nadie. Nunca. Sus ojos verdes, húmedos por la lluvia, se oscurecieron. Solo contigo. Naruto giró apenas el rostro, como si aceptara la confesión sin juicio. Gaara exhaló. No lo entiendo, susurró. No puedo matarte. No puedo. ¿Por qué? Naruto respondió con la serenidad de un océano inmóvil. Esas respuestas, no me pertenecen. Gaara lo miró. Luego se acercó. Un paso, otro. Hasta que estuvo lo bastante cerca para sentir el calor de su chakra bajo la lluvia fría. Cuando estoy contigo, no escucho nada. Gaara bajó lentamente la cabeza hasta apoyar la frente en su pecho. No hay ruido. No hay gritos. No hay sed. Solo silencio. Naruto no se movió. Gaara cerró los ojos, respiró, y apoyó la cabeza sobre su hombro, sin analizarlo. Los dos se quedaron así. La lluvia cayendo alrededor, el silencio creciendo entre ellos, el mundo reducido al sonido suave del agua golpeando piedra. Pasaron minutos, o tal vez horas. Finalmente, Gaara se separó, despacio. Su respiración era más tranquila. Me voy, dijo, sin brusquedad. Naruto asintió. Gaara caminó bajo la lluvia hasta el edificio donde hospedaban a los de Suna. Temari abrió la puerta, sobresaltada. Gaara, ¿qué pasó? Preguntó, nerviosa al ver que el chakra de Shukaku estaba casi apagado. Gaara entró, empapada. Temari, dijo con tono neutral. Necesito que me expliques algo. La hermana mayor tragó saliva. ¿Sí? Gaara apretó los dedos contra su camisa, justo sobre el pecho. No puedo matar a Naruto Uzumaki. Temari quedó rígida. ¿Trataste de matarlo? Preguntó con cuidado. Lo intento. Lo pienso. Lo imagino. Sus pupilas temblaron, leves. Y me duele. Y no puedo. No entiendo, ¿por qué? Temari respiró hondo. Gaara continuó. Cuando lo veo, todo se calma. Cuando se acerca, no escucho nada. Cuando me mira, no veo miedo. Ni rabia. Ni odio. Ni repulsión o rechazo, hizo una pausa. Solo, paz. Silencio. Es agradable. No quiero apartarme. No sé por qué. Temari se acercó despacio y le puso una mano en el hombro. Gaara, eso tiene un nombre. ¿Cuál? Preguntó con una genuina duda, sincera, completamente ajena. Temari sonrió, suave, por primera vez en mucho tiempo. Estás enamorada. Gaara parpadeó. 1, 2, 3 veces. Amor. Como si la palabra fuera un idioma extraño. Sí, dijo Temari. Él te ve. Y tú lo ves a él. Sin miedo. Sin odio. Por eso te confunde. Por eso te calma. Gaara bajó la mirada. No entiendo. No tienes que entenderlo todo ahora, respondió Temari. Solo, siéntelo. Con el tiempo lo sabrás. Gaara asintió, lentamente, casi infantil. Y se fue a su cuarto sin decir nada más. Temari suspiró, apoyándose en la pared. Ese chico, susurró. Vino a cambiarlo todo. Naruto, mientras tanto, caminó hacia la armería de los Higurashi, atraído por la luz aún encendida. Tenten estaba allí, limpiando nuevas piezas metálicas. Cuando lo vio entrar, se sobresaltó un poco, y luego sonrojó. Naruto, ¿qué haces aquí tan tarde? Forja celestial, respondió él, simple. Busco ideas nuevas. Tenten sonrió, orgullosa de que él pensara en ese lugar. Conversaron un rato entre herramientas, acero y olor a aceite. Tenten hablaba de diseños nuevos, de armas antiguas, de mecanismos de filo oculto. Hasta que, de pronto, su voz se volvió más suave. Naruto, quisiera preguntarte algo. Él la miró de lado. Lo de la ley de restauración de clanes. Tenten apretó los dedos contra su falda. ¿Es verdad que, tú, debes de tener más de una esposa? Naruto no pestañeó. Sí. Tenten tragó saliva. Y, Hinata, lo aceptó. Ella fue quien me convenció. Tenten desvió la mirada, pero una pequeña chispa brilló en sus ojos. Entiendo, Naruto no añadió nada. Pero ella, al ver que él no rechazaba la conversación, sintió algo cálido treparle por el pecho. Gracias, susurró. Naruto asintió. Ella lo acompañó hasta la puerta. Y lo vio alejarse bajo la lluvia. Cuando cerró la armería, Tenten apoyó la espalda contra la puerta, respirando hondo, con un rubor suave encendiendo su rostro. Quizá,
murmuró sonriendo. Aún tengo una oportunidad, parte 22. Durante la segunda semana de entrenamiento, la lluvia había dejado de caer sobre Konoha, pero Gaara seguía sintiendo su peso, como si una tormenta se hubiera instalado permanentemente dentro de su pecho. No sabía por qué. No sabía cuándo había comenzado. Pero sí sabía a quién estaba empezando a culpar. Naruto. Cada día, desde lo alto de los árboles, desde esquinas silenciosas o sombras donde su arena respiraba con calma, Gaara observaba. No era vigilancia, era algo distinto, algo que Temari había llamado amor con demasiada ligereza. Pero esa palabra no encajaba con ella. Era una tensión interna que no entendía, una necesidad constante de verlo, de medir su presencia, de comprender la extraña quietud que él provocaba en su interior. Naruto entrenaba con Jiraiya, que escribía en su cuaderno sin descanso. Horas enteras de quietud absoluta. Naruto sentado, inmóvil, en silencio absoluto, tan enraizado en la tierra que parecía parte de ella. De vez en cuando, en su torso desnudo, se le delineaban líneas rojas que tienen un diseño muy característico y llamativo. Son marcas simétricas, gruesas y bien definidas. Nacen desde los hombros y descienden por el pecho en forma de ramificaciones rectas, casi como circuitos o patrones rituales. Cada línea sigue un trazado angular, sin curvas suaves, creando un patrón geométrico que resalta sobre la piel clara. Se distribuyen de manera ordenada, como si formaran parte de un sellado. Gaara lo veía sin pestañear. La naturaleza misma se movía alrededor, las hojas temblaban, los insectos se detenían, las piedras parecían respirar. Naruto entraba en meditación tan profunda que su presencia se mezclaba con el viento. Jiraiya observaba en silencio, anotando, murmurando, corrigiendo detalles, recordándole que no debía absorber más chakra natural del que podía controlar. Gaara permanecía cerca, suspendida sobre un muro invisible, sin hacer ruido. Naruto no la llamaba, no la miraba directamente, pero ella sabía que él era consciente de su presencia. Ese silencio compartido la inquietaba más que cualquier grito. Ella quería comprender. Y él, simplemente la aceptaba ahí. No sabía cómo manejar eso. La última semana llegó con un cielo despejado, la luna llena brillando como una herida abierta sobre la aldea. Gaara se detuvo en un callejón silencioso, mirando hacia arriba. Temari había dicho palabras que no entendía. Enamorada. Vinculada. Atraída. Conmovida. Palabras que al repetirlas hacían que el pecho le doliera de una manera desconocida. Se llevó la mano a ese lugar. El corazón golpeó más fuerte. Era irritante. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves detrás de ella. Buenas noches, dijo Dosu, su voz llena de un cálculo inquietante. Gaara no respondió. La luna reflejaba un brillo extraño sobre sus ojos. Si quiero ganar, continuó Dosu, acercándose, debo reducir a la competencia. Y tú, eres demasiado peligrosa para llegar viva al final. Ella lo miró con una calma que congeló el aire. Interrumpes mi silencio. Dosu apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la arena explotó alrededor de ella, emergiendo como un monstruo dorado. Lo atrapó por la cintura, lo elevó, lo retorció. Gaara alzó una mano. Dosu gritó una sola vez. La arena se cerró como un ataúd. Y explotó. Una lluvia sangrienta cayó sobre el callejón. Gaara quedó allí, con la respiración agitada, la arena goteando fragmentos rojos. Shukaku reía dentro de ella, excitado, despierto. Sus manos temblaban. El silencio parecía tan profundo que su latido retumbaba. Y entonces lo sintió. La presencia. Se giró lentamente. Naruto estaba allí, apoyado en una baranda, bajo la luna. No tenía expresión. No tenía juicio. Solo la miraba. La lluvia de sangre caía entre ambos, y aún así él no se movió. Gaara deseó, por primera vez en su vida, que él no la hubiera visto así. Esto, dijo ella, intentando controlar el temblor en su voz, esto es lo que soy. La arena cayó de su cuerpo como ceniza. Un monstruo. Si te quedas ahí, morirás. Naruto no contestó, ni retrocedió. Gaara sintió un nudo insoportable en el pecho. ¿Por qué no te alejas? Susurró con rabia. ¿Por qué me duele que me veas así? Pasó junto a él, dispuesta a desaparecer en la noche. Naruto extendió una mano y la sujetó suavemente de la muñeca. Gaara se quedó paralizada. Su respiración se detuvo. Somos lo que elegimos ser, dijo él, en un susurro que se sintió demasiado honesto. Y sé que esto no es lo que quieres. Solo es lo único que conoces. Gaara no lo miró. No podía. Pero tampoco apartó la mano.
La dejó allí unos segundos largos, inesperadamente cálidos, hasta que se soltó por voluntad propia y se alejó con pasos lentos. Temari llegó corriendo a su habitación apenas escuchó su nombre. Gaara estaba de pie junto a la ventana, la luz de la luna dibujando un contorno suave en su cabello. Aún sentía la marca invisible del agarre de Naruto en su muñeca. Temari, dijo sin girar. ¿Por qué no puedo matarlo? Temari se detuvo en seco. ¿A Naruto? Gaara apretó la mano contra su pecho. Cada vez que pienso en hacerlo, algo duele aquí. Y cada vez que él me mira quiero desaparecer. Pero cuando se va, quiero seguirlo. No lo entiendo. No lo había sentido nunca. No me gusta no entender. Temari caminó hacia ella con suavidad, como si temiera romper algo frágil. Gaara, eso es amor, repitió. Gaara frunció el ceño. Cuando él me vio cubierta de sangre, tuve miedo. Temari tragó. ¿De morir? Gaara negó. De que él me mirara, diferente. Temari se acercó y puso una mano con cautela sobre su hombro. Entonces sí. Estás enamorada. Y eso, es algo que no puedes matar. Gaara se quedó quieta, sin comprender del todo, pero sabiendo que era verdad. Algo dentro de ella se movió, como arena bajo viento suave. Pero es inoportuno, comentó con tristeza. Cuando llegue el momento haré lo que debo, susurró. Pero Naruto, es mío. Mi presa. No permitiré que nadie más se acerque. Temari abrió los ojos con sorpresa. Nunca la había escuchado decir algo con tanta vulnerabilidad. No muy lejos de ese mismo lugar, Ayate Gecko observaba. Había espiado a Baki durante días. Esa noche, escuchó más de lo que debía. Planeaban la invasión. Sabían fechas, rutas, aliados. Y cuando intentó retirarse, Baki cayó sobre él como una sombra afilada. Lo siento, Sensor, dijo. No debiste escuchar eso. La katana de viento cortó el aire. Pero antes de impactar, un portal dorado se abrió junto a ellos. Naruto emergió, el Seigan encendido como un amanecer feroz. El choque siguiente estremeció los tejados. Viento contra cadenas. Armas ocultas contra portales que se cerraban a centímetros del golpe. Naruto se movía con la frialdad de un rey. Baki retrocedió, ensangrentado, agotado, superado. La última cadena lo inmovilizó contra un muro. Hablarás con Ibiki, dijo Naruto. Y no volverás a tocar a nadie de Konoha. En la división Anbu, Baki confesó todo. Luego un Yamanaka borró sus recuerdos y lo devolvió con la memoria alterada. Había matado a Ayate durante una pelea. No recordaba más. El Hokage leyó el informe y cerró los ojos un instante. Prepárense. La invasión está a una semana. El día del torneo llegó con un aire extraño, inquietante. Las gradas estaban llenas, los nobles murmuraban, los genin se alineaban. Hinata respiraba tranquila. Shikamaru bostezaba. Temari observaba tensa. Gaara miraba hacia la entrada como si esperara a alguien. Todos estaban allí. Excepto dos. Sasuke no había llegado. Naruto, tampoco. Un murmullo inquieto creció entre el público. ¿No vendrá? ¿Lo descalificarán? ¿Dónde está el Uchiha? Comentaban los aldeanos y nobles. Problemático, ¿en dónde se habrá metido Naruto?, preguntó Shikamaru con tono aburrido. Hinata a su lado, cerró los ojos y sonrió con suavidad, tranquila. Él vendrá, dijo. Gaara, desde la sombra, escuchó eso. No le gustó el sentimiento que surgió dentro de su pecho. No se parecía al odio. Era más, primitivo. Posesivo. El sol subió un poco más. Y la historia, finalmente, comenzó a moverse hacia el punto donde nada volvería a ser igual. Parte 23. Las gradas se llenaron rápido. El aire olía a piedra caliente, sudor y expectativa. Entre la multitud, los Ichiraku, Iruka y Anko tomaron asiento juntos. Anko llevaba el cuello descubierto, la piel limpia, sin rastro del sello y solo Iruka lo sabía realmente. Su mirada buscaba una figura rubia entre la gente, que no estaba. Aún no llega, murmuró con cierta inquietud. Iruka frunció el ceño. Naruto nunca ha sido impuntual para pelear. Anko cruzó los brazos, fingiendo desinterés aunque su pie golpeaba inconscientemente el suelo. Más le vale aparecer. No pienso explicarle a Kurenai que su prodigio se perdió el examen. Kurenai estaba con los demás Jonin, menos Kakashi, que como siempre, brillaba por su ausencia. Sus ojos rojos recorrían el estadio con expresión serena, aunque por dentro sabía exactamente que Naruto estaba retrasado a propósito. Cuando un Uzumaki decía que llegaría a su tiempo, significaba que llegaría cuando él decidiera.
Genma apareció en el centro de la arena, sembón en los labios, postura relajada. Antes de comenzar, dijo, haciendo girar la brizna metálica entre los dientes, se halló el cuerpo de Dosukinuta, o lo que quedó de él. Su participación queda anulada. El murmullo se extendió como una ola inquieta. Gaara, desde su zona de espera, no parpadeó. Temari tragó saliva. Kankuro sudó frío. Genma continuó. Los combates serán los siguientes. Shino Aburame contra Gaara. Una pausa. Shikamaru Nara contra Temari Sabaku. Otro murmullo. Kankuro Sabaku contra Hinata Iga. Más susurros. Y finalmente, Naruto Uzumaki contra Sasuke Uchiha. Sakura apretó los puños. Kiba buscó con la mirada al rubio, molesto y nervioso. Shino ajustó sus lentes. Hinata inhaló hondo, su pecho elevándose con una mezcla de serenidad y expectativa. Tenten parecía emocionada. Quien no esté presente en su combate será descalificado, finalizó Genma, sin darle dramatismo alguno. Shino dio un paso al frente. Miró a Gaara. Y supo. Su análisis racional fue inmediato. Si luchaba, moriría. No era cobardía. Era inteligencia. Era lógica. Me retiro, dijo con voz calmada. Genma asintió sin sorprenderse. Ganadora. Gaara. El silencio pesó un momento. Nadie lo juzgó. Todos sabían que era la decisión correcta. Gaara no mostró reacción alguna, pero sus ojos verdes se deslizaron, solo por un instante, hacia un punto entre las gradas vacías. El lugar donde Naruto debía sentarse. Genma chasqueó los dedos. Siguiente combate. Shikamaru Nara vs Temari Sabaku. Shikamaru bajó con la pereza de un anciano, rascándose la cabeza. Qué problemático, Temari bajó con su abanico al hombro, la sombra larga bajo el sol. El combate se desarrolló exactamente como estaba escrito en la piedra del destino. Sombras extendiéndose por ángulos imposibles, Temari retrocediendo, midiendo sus ataques de viento, Shikamaru usándola como tablero para su estrategia perfecta. Asuma observó con una sonrisa de victoria. Shikamaru, siempre tan brillante. Naruto, de estar ahí, habría dicho algo como está tardando demasiado. Pero no estaba. Y eso tensó el aire. Cuando Shikamaru atrapó la sombra final y Temari se preparó para un golpe que nunca llegó, él exhaló cansado. Me rindo. La arena rugió en sorpresa. Temari lo observó incrédula. Genma levantó la mano. Ganadora. Temari Sabaku. Los aplausos fueron una mezcla de frustración, por parte de Asuma, y respeto por parte de muchos. Bueno Asuma, quedas fuera de la apuesta, solo quedamos Kakashi y yo, comentó Kurenai sin burla aparente. Asuma solo pudo bajar la cabeza con un suspiro de derrota. Y entonces, la temperatura cambió. Primero fue el aire, que se sintió más pesado, como si una presencia invisible descendiera sobre el estadio. Luego, la luz. Un destello dorado, reflejándose en la piedra como si el sol hubiera bajado solo para ver el combate. Hinata levantó la cabeza de golpe. Sakura se quedó sin aire. Kiba tragó saliva. Shikamaru, aún en la arena, se giró con expresión de "oh", así que por fin. Los Jonin dejaron de hablar. Y Gaara abrió los ojos más de lo normal. Una figura descendió como si bajara desde el mismo sol. Naruto. Pero no el mismo Naruto. Su cabello dorado estaba erguido hacia atrás, como una corona de fuego sólido, mechones afilados que parecían seguir la gravedad de un sol propio. Cada hebra brillaba con un destello cálido, casi celestial. Su rostro era sereno, demasiado sereno, como si hubiera dejado toda duda atrás. El Seigan latía en sus ojos. Rojo puro, sin anillos, sin sombras, solo poder absoluto en calma perfecta. Y la armadura, era una obra nacida de su propio chakra, como si hubiera moldeado la luz en metal. Dorada, pulida, reflejando cada destello del estadio. Los hombros tenían la forma de placas reforzadas, curvas elegantes, y el pecho estaba cubierto por una protección que parecía respirar junto a él, irradiando autoridad. Cada paso resonaba. No fuerte. Profundo. Iruka se levantó sin querer. Naruto, Anko abrió los labios sin encontrar palabras. Ese es el mocoso, ¿en serio? Kurenai sonrió, esa sonrisa pequeña que solo mostraba cuando algo le confirmaba una verdad conocida desde siempre. Llegó, susurró. Los genin quedaron mudos. Kankuro dio un paso atrás. Temari sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Shikamaru suspiró cansado. Bueno, ahora sí se volvió problemático. Los ojos de Tenten brillaron como espejos, reflejando la luz que tenían delante, y sus mejillas se calentaron con un fuerte rubor. Gaara no respiró.
Su corazón golpeó una vez, fuerte, desordenado. Ese era él. Ese era el chico que la había confundido, calmado, detenido, mirado sin miedo. Ese era el chico que había tomado su mano después de que su arena se tiñera de sangre. Naruto levantó la mirada hacia las gradas. El Seigan brilló, rojizo. Y el estadio entero sintió algo que ninguna técnica podía imitar. Autoridad. Poder. Presencia. Un rey entrando en su dominio. Genma se tragó el senbón por un segundo antes de recolocarlo. Veo que ya, llegó uno de los últimos participantes. Naruto solo bajó la barbilla en un saludo leve, el cabello dorado arqueándose hacia atrás con la luz. Hinata suspiró con alivio. Gaara bajó la mirada, intentando entender por qué su pecho no dejaba de apretarse. Los Jonin intercambiaron miradas tensas. Desde arriba de las gradas, Orochimaru, con su disfraz de Kazekage, lo miraba con interés. Hiruzen sonrió bajo su sombrero. Bienvenido, Naruto, murmuró. La verdadera función está a punto de empezar. La arena guardó silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando un poder absoluto entra en escena. Y así, con un paso dorado, Naruto Uzumaki finalmente anunciaba su llegada al día que cambiaría la historia de Konoha. Parte 24. La arena apenas se había calmado tras la llegada de Naruto. Su presencia seguía vibrando entre la piedra y el aire. Pero Genma, profesional e incluso con el senbón en los labios, levantó la mano para traer de vuelta el orden. El marcador cambió. Hinata Iga vs Kankuro Sabaku. Hinata descendió con serenidad, sin necesidad de dramatismo. Su respiración era estable. Su postura, impecable, solo compartió una leve y cariñosa mirada con su rubio, el cual se la devolvió con la misma intensidad y amor. Kankuro bajó el abanico protector de su capa púrpura, tensando los dedos dentro de los mecanismos de chakra. Ya estaba listo para desplegar a Karasu. Pero nunca llegó a hacerlo. Hinata cerró los ojos un instante. El chakra se expandió en una onda fina, suave, como un susurro que nadie más notó, salvo Naruto, Kurena y Gaara. El entorno parpadeó como si el aire hubiera cambiado de textura. La luz se dobló. Kankuro pestañeó. ¿Qué? La ilusión era mínima, perfecta. No distorsionaba nada, no engañaba al cerebro, solo retrasaba la percepción unos segundos. Un genjutsu de entorno, delicado y preciso. Hinata desapareció. Un Shunshin limpio, silencioso. Y cuando el mundo volvió a alinearse, ya estaba detrás de él. JH, susurró con la voz firme, Rikugion SH. La primera palma impactó antes siquiera de que Kankuro girara. La segunda cortó la conexión de chakra del brazo. La tercera le hizo perder el equilibrio. La cuarta lo dejó sin aire. El resto cayó como tormenta. Una danza. Una sentencia. Una ejecución técnica perfecta. Kankuro salió disparado hacia atrás, rodando por el suelo, el chakra completamente apagado. Su marioneta nunca se movió. Hinata exhaló, apenas agitada. Genma levantó la mano, el senbón inclinándose por el movimiento. Ganadora. Hinata Iga. Los Hyuga en las gradas quedaron mudos. Yashi la miraba con una expresión que no mostraba desde el nacimiento de su hija. Kurenai sonrió levemente. Naruto bajó la cabeza en aprobación, felicitándola en silencio. Gaara la observó sin entender cómo esa chica tan suave podía ser tan mortal. El tablero cambió otra vez. Naruto Uzumaki vs Sasuke Uchiha. El estadio contuvo el aliento. Sakura apretó las manos. Kiba miró en todas direcciones. Shikamaru suspiró. Tenten tragó saliva, sintiendo el corazón latir con demasiada fuerza. Los ojos de Gaara se alzaron. Naruto dio un paso hacia adelante. La luz alrededor de él vibró con un tono dorado. El Seigan brilló un instante, y a su alrededor aparecieron líneas, figuras geométricas, fórmulas anidadas y runas que no pertenecían a ningún estilo conocido de Fuinjutsu convencional. El portal se abrió delante de él. Runas girando como engranajes celestiales. Un solo paso. Y Naruto desapareció del mirador, para materializarse, cruzando otro portal que se abrió en el centro de la arena. Ni viento. Ni sonido. Solo autoridad absoluta. El estadio entero se irguió como si un dios hubiese descendido. Hinata puso una mano en su pecho sin darse cuenta. Tenten abrió los labios, sin voz. Rock Lee lo miraba con llamas en sus ojos. Shikamaru giró la cabeza y murmuró. A veces olvido lo problemático que es. Kankuro tragó saliva con tanta fuerza que le dolió. Temari apretó el abanico con ambos brazos, como si necesitara sostenerse. Gaara simplemente se detuvo.
Su corazón dio un salto violento, un latido desordenado que no reconoció. La lluvia de la noche anterior parecía aún caer en su interior. Incluso Orochimaru, bajo el disfraz del Kazekage, inclinó la cabeza, demasiado interesado. Hiruzen sonrió. Naruto permanecía inmóvil. Los ojos cerrados. Brazos cruzados. Cabello dorado apuntando al cielo. El reflejo solar convertía su armadura en un faro imposible de ignorar. Un rey esperando a su rival. Genma respiró hondo. El combate comenzará en cuanto ambos participantes estén presentes. Pero el Uchiha no estaba. Sakura temblaba. Ese Sasuke, por favor, llega, y entonces, justo cuando la tensión tocaba el límite, una explosión de hojas surgió sobre la baranda superior. El Shunshin característico de Kakashi. Sasuke apareció a su lado, mirada afilada, Sharingan encendido. Su respiración era firme, contenida. El Uchiha descendió con la elegancia aprendida, cayendo en la arena justo frente a Naruto. Pero algo quedó claro de inmediato. Su entrada quedó opacada, anulada, devorada. La comparación era cruel. Sasuke frunció el ceño. No dijo nada. Pero su mandíbula tembló. Naruto abrió los ojos. Y el estadio entero se sintió observado. Llegaste, dijo Naruto, tranquilo. No había reproche. Tampoco emoción. Solo constatación. Sasuke respondió con un gruñido. Y esa nueva apariencia tan ostentosa. No es de shinobi. Además. Esa armadura no te ayudará. No pienses ni por un segundo que tienes la más mínima oportunidad contra mí, perdedor. Naruto inclinó un poco la cabeza. No me interesa lo que pienses, Uchiha, no estoy pensando en ti. Y esta armadura representa el comienzo de algo. Tú no eres más que una simple mosca. Una piedra en mi camino. Esa frase. Sasuke la sintió como un golpe. Genma bajó el brazo. Comiencen. Sasuke desapareció primero. Naruto no se movió. Los pies de Uchiha estallaron contra la piedra mientras utilizaba la velocidad que había copiado de Lee. Pasos cortos, explosivos, directo al flanco, cambiando ángulos cada medio segundo. Naruto giró el rostro sin abrir guardia. El primer puñetazo de Sasuke cruzó el aire con un silbido cortante. Naruto inclinó apenas el torso. El golpe pasó. Un segundo puñetazo, directo a las costillas. Naruto bajó 1 centímetro el codo. Un tercer golpe al mentón. Naruto alzó levemente la cabeza. El público empezó a notar que algo estaba mal. No era que Sasuke fuera lento. Era que Naruto lo estaba leyendo como si cada movimiento ya hubiese ocurrido. Sasuke gruñó y usó un barrido bajo, idéntico al que usó Lee contra él semanas atrás. Naruto simplemente levantó el pie antes de que lo tocaran. Eres más rápido, dijo Naruto sin emoción. Pero no suficiente. Sasuke apretó los dientes y lanzó una patada giratoria. Naruto la recibió con el antebrazo sin perder equilibrio, y sin descruzar los brazos. Sasuke retrocedió, los músculos tensos. Había usado todo su taijutsu, toda la copia, todo lo aprendido. Y Naruto seguía impasible, como si observara un ejercicio. Rabia. Odio. Orgullo. Una mezcla que empezó a hervir en su pecho. Sasuke sacó un puñado de kunai y shuriken, lanzando 3 hacia la cabeza, 2 hacia el torso, 4 hacia los pies, y finalmente una fuma shuriken escondida en la sombra. Naruto suspiró. A su alrededor, 3 portales de armas, pequeños, circulares, se abrieron con bordes dorados. Una lanza, una espada curva y una hoja doble emergieron como flechas. No fue defensa. Fue contraataque. La lanza desvió los shuriken. La hoja curva cortó los hilos. La doble giratoria rebotó la fuma shuriken hacia el cielo. Sasuke tuvo que rodar para evitar su propia arma regresando. El público gritó. El Kazekage falso sonrió. Kurenai se cruzó de brazos. Nada de esto lo toca, murmuró. Asuma sudaba. Kurenai, esas habilidades, son. Sí, respondió ella. Manipulación absoluta del espacio. Naruto ya está muy por encima de los estándares shinobi. Sasuke no escuchaba nada. Solo veía rojo. Katon. Kaki no Jutsu. La bola de fuego salió con más chakra del necesario. Sasuke la alimentó con rabia, con frustración, con algo que no sabía nombrar. Naruto no abrió los brazos. Ni parpadeó. Frente a él, el aire tembló. Un pétalo rosado, translúcido, se materializó. Una curva perfecta de chakra solidificado. El Roaias, fase 1. El fuego chocó contra él y se dispersó como un soplo apagado en un vidrio húmedo. Sasuke sintió que el suelo se le movía. Desesperación.
Esa sensación familiar de estar detrás, siempre mirando la espalda de otro. «Cállate», gruñó sin que nadie hubiese hablado. Retrocedió 3 pasos, hizo crujir su chakra. Los rayos comenzaron a chispear alrededor de su brazo. Kakashi abrió los ojos de golpe. «Sasuke, no». Asuma dio un paso adelante. «Está loco. Esa técnica es letal». Kurenai no cambió su expresión, ni un músculo. «No intervengas», dijo suave. «Es Naruto el que está ahí». Gai estaba pálido. «Esa técnica, es para matar». Con los demás genin. Neji entrecerró los ojos. Ese Uchiha perdió el juicio. Hinata apretó el pecho. «Naruto-kun». Sakura miraba a Sasuke con preocupación, recordando los eventos del bosque de la muerte. Gaara se veía agitada, poniendo nerviosos a sus hermanos. Naruto alzó la vista, curioso, como si observara una luciérnaga. Sasuke rugió, con odio en la voz. «Chidori». El brazo se volvió una lanza eléctrica. El grito del chakra saturó el aire. El suelo se abrió en grietas bajo los pies de Uchiha. Corrió a máxima velocidad. El Chidori taladró la tierra mientras avanzaba. Naruto no se movió. Ni siquiera separó los brazos cruzados. Un segundo pétalo apareció frente a él, luego un tercero. El Roaias, fase 2. 3 pétalos de chakra sólido, rosados, girando lentamente, emanando ondas de presión que hacían vibrar el aire. Sasuke gritó mientras corría. La rabia le cortaba la garganta. La electricidad le quemaba la piel. Y Naruto lo miraba sin emoción. Como si no valiera la pena. Como si sus esfuerzos fueran polvo. Ese fue el verdadero detonante. ¡Ah! Sasuke clavó el Chidori contra Naruto. Los pétalos del Roaias lo recibieron. El impacto fue brutal. El estadio entero tembló como si hubiese caído un meteorito. La explosión eléctrica se expandió hacia todas las direcciones. Polvo, chispas, grietas en la piedra. Sasuke puso cada gota de odio en ese golpe. Y cuando el humo se disipó, Naruto seguía exactamente igual. De pie, inmóvil, brazos cruzados, Seigan ardiendo, la armadura dorada intacta. Los pétalos del Roaias giraban, brillando. Sasuke, en cambio, estaba temblando. Su brazo ardía. Su chakra estaba casi vacío. Naruto bajó un pétalo con un susurro. «Mi turno». Y dio un paso. Solo uno. Pero ese paso sonó como si la tierra hubiese decidido inclinarse ante él. Sasuke retrocedió instintivamente. Sintió miedo. Naruto inclinó la cabeza. «Sasuke, nunca estuviste peleando conmigo». El Seigan brilló más profundo. «Has estado peleando contra tu propia sombra». Y el estadio contuvo el aliento. Naruto avanzó. Un solo paso. Y el aire estalló. No fue una metáfora. No fue hipérbole. El sonido se quebró, una onda expansiva rodeó a Naruto, la arena vibró y las capas de polvo se levantaron como si una explosión silenciosa hubiese nacido bajo su pie. Para cuando el eco alcanzó a los espectadores, Naruto ya no estaba allí. Sasuke apenas tuvo tiempo de abrir los ojos. Naruto apareció frente a él, tan cerca que la distancia era una ofensa. El Seigan ardía como un núcleo estelar. La armadura dorada relucía bajo cada destello. «Muy lento», susurró. El puño impactó. Un golpe limpio, clínico, demasiado rápido para verlo. El cuerpo de Sasuke cruzó la arena como un proyectil humano. ¿Qué? Alcanzó a gritar alguien desde las gradas antes de que el Uchiha reventara contra la pared del estadio. La piedra se abrió como un papel húmedo, polvo, escombros. Y Sasuke cayó, rebotando contra el suelo con un gemido, incapaz de procesar el dolor. Sakura gritó su nombre. Kakashi dio un paso instintivo hacia adelante, pero Kurenai lo detuvo con un dedo. «No intervengas», dijo. «Esto es entre ellos». Asuma tragó saliva. Gai apretó los puños. Tenten tembló. Gaara sintió un escalofrío por toda la columna. «Así que este es tu poder». Naruto bajó la mano lentamente. Una grieta se extendía desde su pie, marcando el suelo en una línea perfecta hasta donde Sasuke había sido arrojado. El silencio era absoluto. Naruto habló sin elevar la voz. «No voy a repetirlo. No estás al nivel. Ni ahora. Ni pronto». Sasuke intentó moverse, y sintió punzadas insoportables a lo largo de costillas, hombros, piernas. Varias estaban fisuradas. Algunas, rotas. El Sharingan temblaba. Su orgullo temblaba más. Y entonces, la marca maldita se activó. Oscuridad líquida se extendió desde su cuello hacia todo su cuerpo, como una tinta venenosa recorriéndolo centímetro a centímetro.
Su chakra se volvió áspero, violento, corrupto. Su piel ardió. Su respiración se volvió errática. «Sasuke», murmuró Kakashi, horrorizado. Naruto lo observó sin moverse. Sabía exactamente qué era. Sabía que podía purgarla. Sabía que podía deshacerla con el Seigan. Sabía que tenía el poder para arrancar esa corrupción de raíz. Pero también sabía la verdad. La marca solo desaparece si el portador quiere soltarla. Y Sasuke no quería. No todavía. El Uchiha gritó cuando el chakra maldito completó el recorrido. Su aura se volvió púrpura. El suelo crujió bajo sus pies. Naruto rugió con rabia, odio, desesperación y dolor. Naruto inclinó la cabeza, casi, decepcionado. Entonces ven. Sasuke se lanzó, más rápido, más salvaje. Una ferocidad animal que no pertenecía a un shinobi, sino a un depredador acorralado. Naruto dio medio paso, solo medio. Y su rodilla chocó con el estómago de Sasuke. El Uchiha quedó sin aire, con la boca abierta a no más poder, y los ojos casi en blanco. Pero Naruto no terminó ahí. Un segundo golpe, un codazo seco en la nuca, sin haber quitado aún su rodilla del estómago de Sasuke, lo mandó arrastrando de cara al suelo. Luego Naruto lo levantó por el cabello, soltándolo al momento siguiente. Le dio un tercer golpe, un talón giratorio directo al mentón, y después un puñetazo ascendente que lo elevó en el aire. La multitud perdió el aliento. Naruto apareció detrás de él en un parpadeo, como si el espacio mismo lo hubiese adelantado. Lo pateó en la espalda con fuerza, y lo recibió abajo con un puñetazo directo al rostro. Sasuke cayó al suelo bruscamente y rebotó por el fuerte impacto. Otra aparición. Una patada lateral a las costillas. Otra aparición. Un puño en la clavícula. Los golpes no eran gratuitos. No eran sadismo. Eran una lección de humildad. Cada uno apagaba una porción de la marca. Cada impacto era una ecuación matemática para quebrarlo. Y Naruto lo hacía sin perder respiración, sin levantar voz, sin perder postura. Sasuke intentó levantarse. Sus piernas temblaron. El chakra maldito chispeó errático. Naruto caminó hacia él, medio impresionado. Sasuke lanzó un golpe desesperado, gritando como un niño que teme perderlo todo. Naruto lo atrapó por la muñeca. El Seigan brilló. Y con un movimiento tan simple como cruel. Naruto levantó a Sasuke del rostro. Los dedos del Uzumaki se cerraron sobre la cara de Uchiha, cubriéndole ojos y boca como si fuese una marioneta averiada. Sasuke pataleó, golpeó, gritó contra la palma. Naruto habló con una calma terrible. Ya terminé. Y lo estampó contra el suelo. El impacto retumbó en todo el estadio. El polvo se levantó en un anillo perfecto. El cuerpo de Sasuke quedó incrustado en la piedra, inmóvil, vencido, reducido a la impotencia más absoluta. Silencio. Silencio de cementerio. Silencio que pesaba en huesos, piel y memoria. Hinata cubrió sus labios con ambas manos. Shikamaru abrió los ojos, sorprendido incluso para sus estándares. Ino jadeó. Tenten apretó el pecho. Kiba tragó saliva en seco. Neji no podía procesar la diferencia de niveles. Sakura cayó de rodillas, llorando. Sasuke-kun, Kakashi no dijo nada. Porque no había nada que decir. El prodigio de Konoha había sido aplastado. No derrotado, aplastado. Y el chico al que la aldea llamó demonio. Había demostrado que nunca estuvo en la misma categoría. Genma tragó saliva tan fuerte que casi se ahogó con su propia sembón. Ganador, Naruto Uzumaki, el estallido emocional de la multitud no llegó. No hubo aplausos, no hubo vítores, no hubo celebración. Solo un silencio profundo, casi reverente, casi temeroso. El silencio que nace cuando se presencia algo que el mundo no sabe cómo procesar. Naruto se giró. No miró a Sasuke. No buscó aprobación. No esperó elogios. Su armadura dorada reflejó el sol mientras el Seigan latía en calma perfecta. Caminó hacia las escaleras con la tranquilidad de quien no considera esto una victoria, sino un simple recordatorio. El recordatorio de quién era. Y de quién siempre había sido. Un rey absoluto. Parte 25. El silencio que había nacido tras la derrota de Sasuke aún flotaba en el aire como una nube pesada, opresiva. Los médicos entraron corriendo a la arena apenas Genma anunció el final. 2 equipos de emergencia levantaron a Uchiha con extremo cuidado. Su cuerpo era una colección de huesos quebrados y músculos desgarrados. La camilla crujió al moverlo. Kakashi bajó a toda velocidad, rostro grave. Se arrodilló junto al cuerpo semi-inconsciente de su alumno, sus dedos temblando apenas al tomarle el pulso. Sasuke, susurró, impotente.
Pero no dijo nada más. Porque justo cuando abrió la boca para reprocharle, para regañarlo, para consolarlo, la tierra tembló. Una explosión retumbó desde las gradas superiores. Después otra. Y otra. La multitud gritó. Sombras avanzaron bajo las nubes. El cielo se oscureció como si una cortina fuera extendida sobre la aldea. Plumas blancas empezaron a caer, suaves, silenciosas, demasiado silenciosas. Un genjutsu masivo. Orochimaru, en el palco, sonrió desde detrás de la máscara del Kazekage. Comienza. El caos estalló en un latido. Ninjas de Otoizuna saltaron desde las paredes internas del estadio. El estruendo de shuriken y acero se mezcló con gritos de civiles intentando escapar. Explosiones sacudieron la estructura, columnas enteras empezaron a colapsar. Los equipos médicos se dispersaron, protegiendo a Luchia con barreras de emergencia. Naruto dio un paso hacia adelante, el Seigan encendiéndose con energía dorada. Al ver a sus amigos rodeados por shinobis del sonido, abrió un portal a su lado, de este emergió una lanza chispeante de rayos. El rubio la tomó sin cuidado, extendió su brazo lateralmente hacia atrás, y justo en el momento en el que un enemigo saltó frente a él con la disposición de atacarlo, arrojó la lanza con todas sus fuerzas. El torso del enemigo simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí. Otro que estaba por atacar a Ino y Sakura, le abrió un agujero en el pecho. La lanza terminó incrustada en la espalda de un Jonin con el que Shikamaru se enfrentaba. Luego observó con calma, cómo el estadio se llenó de enemigos en todos los flancos. Estaba listo para actuar. Pero no pudo. Algo rugió a su derecha, un rugido áspero, monstruoso, un sonido que no provenía de garganta humana. Un chakra púrpura y dorado, turbulento y oscuro, estalló como una tormenta de arena. Gaara. No la Gaara que le había confesado sin palabras su confusión. No la chica que había dormido en su hombro una noche tranquila. No la que tembló al reconocer el miedo de perder su mirada. Sino la otra. La criatura que había sido forjada para matar. La arena formó una garra gigantesca detrás de ella, y antes de que Naruto pudiera moverse, la garra lo golpeó de costado. El impacto fue brutal. El aire se partió. El estadio, las voces, el caos, todo se volvió un borrón. Naruto salió disparado como una bala dorada. Atravesó muros. Casas. Edificios. Rompió árboles. Su cuerpo voló por decenas de metros hasta que, finalmente, se estrelló contra un tronco gigantesco que se astilló en todas direcciones. Un gemido escapó de su pecho. El torso de su armadura dorada, su obra perfecta, se hizo pedazos, desintegrándose en polvo de chakra brillante que flotó unos instantes antes de desaparecer. Gaara aterrizó con un temblor. Media transformación. La mitad derecha del cuerpo cubierta por el manto de arena en forma de bestia. Un ojo amarillo gigantesco. Dientes. Garras. Sangre en su respiración. No era totalmente ella. No era totalmente Shukaku. Era algo entre los dos. Naruto se enderezó con un leve crujido de huesos. Su piel estaba marcada, y una línea de sangre corría por su abdomen. Se apoyó contra el tronco roto y exhaló lentamente. Pero su mirada seguía igual. Serena. Pacífica. Observadora. Gaara, ella tembló. El monstruo rugió. Te mataré yo misma, dijo para luego arremeter, estampando al rubio al suelo con un zarpazo. Naruto se levantó y volvió a mirarla fijamente sin pestañear. Sin juzgar. Luego saltó frente a ella, y se acercó lentamente. Gaara rugió y lanzó shuriken de arena que impactaron directamente en Naruto. El cuerpo de Gaara tembló una vez más. Naruto volvió a levantarse, sin cambiar esa mirada serena, ahora manchada con su sangre. Aléjate. Gritó con su voz distorsionada, no te me acerques. Naruto dio un paso hacia ella. Gaara retrocedió, más por confusión que por miedo. ¿Por qué? Susurró ella, apretándose la cabeza, ¿por qué me duele cuando te veo herido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo matarte? La garra golpeó otra vez. Naruto no se defendió. El impacto lo arrastró varios metros, rompiendo tierra y raíces. Su sangre salpicó la corteza de los árboles, pero él no levantó un solo sello. Ni siquiera usó roayas. Solo se mantuvo en pie. Gaara lo miró, aterrada por primera vez. Sus ataques, no la aliviaban. No apagaban la confusión. No apagaban el dolor. Solo lo intensificaban. Naruto caminó hacia ella con calma. Cada paso pesado. Suelo marcado por sangre. Pero sin pausa. Gaara, dijo más suave. No tienes que pelear conmigo. La mitad monstruo gritó con agonía. No entiendes nada. Soy un monstruo.
Esto es lo que soy. Esto es todo lo que puedo ser. Naruto negó lentamente. No, eres lo que eliges ser. Ella soltó otro rugido y, desesperada, lanzó un golpe directo a su rostro. Naruto lo recibió de lleno. Su cabeza giró por la fuerza. Su labio se partió. Sangre cayó por su barbilla. Gaara quedó paralizada. Ese golpe, dolió más a ella que a él. ¿Por qué? Susurró con la voz quebrada, ¿por qué no luchas? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no me matas? Naruto acercó la mano y la apoyó suavemente en la mejilla monstruosa, caliente, temblorosa. Porque sé quién eres. Gaara cayó de rodillas. Sus manos se hundieron en la tierra. No, no quiero sentir esto, no quiero, no quiero. Naruto se arrodilló frente a ella. Sangre bajando por su torso. Cabello dorado mojado por sudor y tierra. La abrazó. A la chica, a la bestia, a las dos. La arena tembló. Gaara gritó, un grito de dolor interno, como si estuviera rompiéndose en pedazos. Hundió el rostro en su hombro. Tembló con violencia. Y entonces el chakra estalló. Un estallido tan grande que Naruto salió despedido como una muñeca rota. Shukaku surgió. Completo. Un monstruo colosal de arena, tatuado, respirando odio, liberando un chakra tan denso que las hojas secas del bosque volaron lejos. Su risa resonó entre los árboles y las rocas, una risa hueca, psicótica. Fufufufu. Libre. Finalmente libre de esa niña que solo llora. Pero su risa se detuvo. Naruto estaba de pie. Ensangrentado. Con el torso desnudo. Seigan encendido a tope. Aura dorada rompiendo el aire. Y furioso. Tú, dijo con voz grave, sucia bestia, no hables de ella. Decenas de portales se abrieron detrás de él, rodeándolo como un anillo divino en formación. Runas. Energía dorada. Fórmulas girando como planetas. De ellos emergieron cadenas. Decenas. Cientos. Serpientes de chakra puro que volaron hacia Shukaku como relámpagos dorados. El Big rugió. Las cadenas lo atraparon por las piernas, por los brazos, por el cuello, por el torso. Y tiraron. Shukaku cayó de rodillas, rugiendo de rabia absoluta. Imposible. No puedes contenerme. Naruto avanzó. Los portales se multiplicaban, brillando como estrellas encendidas. Sí puedo, dijo él. ¿Por qué no estás luchando contra un niño? El Big inhaló profundamente. Sintió el chakra juntarse en su boca. Un ataque final. Fton. Rendan. La bala de aire, gigantesca, devastadora, salió disparada con un estruendo que quebró los árboles. Naruto suspiró extendiendo una mano enfrente de él. Roayas. Los 7 pétalos. La flor completa. Una barrera tan densa que deformó la luz. La bala chocó y se deshizo como si hubiera golpeado el océano. Shukaku dejó de reír. ¿Tú, qué eres? Naruto no respondió. Saltó. Ascendió por las cadenas como un rey subiendo una escalera hecha de su propia voluntad. Corrió por ellas, cada paso creando destellos dorados, hasta llegar a la frente del monstruo. Gaara dormía profundamente dentro del cuerpo del Big. Naruto se inclinó. Y la besó. Un beso real, suave, cálido, humano. Los ojos de Gaara se abrieron lentamente, enormes, brillantes, confundidos. Y ella, correspondió torpemente. Sus dedos tocaron su mejilla. Su respiración se mezcló con la de él. El mundo entero desapareció durante un segundo eterno. El cuerpo de Shukaku empezó a desmoronarse, la arena cayendo como lluvia pesada alrededor. Naruto la sostuvo contra su pecho mientras bajaban entre cascadas de arena. Aterrizaron suavemente sobre un claro. La chica, aún aturdida, respiró hondo y lo miró, ruborizada por primera vez en su vida. Tú, susurró, siempre, me confundes. Naruto la sostuvo del mentón. Tu sello está dañado, dijo con calma. Puedo corregirlo, si me lo permites. Gaara bajó la mirada. Su voz salió suave, temblorosa, vulnerable. Haz lo que quieras conmigo. Mientras me permitas estar cerca de ti. Naruto apoyó su frente contra la de ella. Nunca te dejaré sola. Gaara cerró los ojos. El bosque respiró otra vez. Y en medio de una invasión, gritos y caos, el desierto. Encontró su primer oasis. Un silencio cálido cayó entre ambos. Un silencio nuevo. Un silencio que significaba algo más que supervivencia. Significaba elección. Significaba futuro. Parte 26. La invasión terminó mucho antes de lo que nadie esperaba.
Cuando la primera pluma cayó sobre el estadio y las ilusiones de los invasores se desplegaron, Orochimaru no tuvo tiempo de disfrutar el caos. Los dos guardias que flanqueaban al Hokage se movieron al mismo tiempo, demasiado rápido para ser simples escoltas. Los talismanes en los tejados ardieron. Un sello de restricción, colocado días antes por una mano que conocía cada centímetro de Konoha, se activó como una red invisible. Jiraiya sonrió detrás del casco del guardia. Tsunade, con el rostro cubierto por la máscara Ambu que le habían obligado a ponerse, chasqueó la lengua. Viejo testarudo, murmuró, mientras se interponía entre Hiruzen y la serpiente. Menos mal que insististe. Orochimaru solo pudo abrir los ojos con sorpresa un instante antes de que el triángulo se cerrara. Hiruzen al frente, sus dos exalumnos a los lados. El Edo Tensei nunca terminó de desplegarse. Cada intento de traer más muertos chocaba contra un sello toscamente colocado en los alrededores. Obra de Jiraiya, que había trazado una malla de contramedidas sobre la aldea en la semana previa. Fue una batalla breve, pero terrible. Hiruzen respiraba con esfuerzo. Tsunade lo cubría cuando el corazón flaqueaba. Jiraiya anulaba serpientes, invocaciones y escapes. Al saber que el cerco se estrechaba y que cada intento de actualizar su jutsu era frenado, Orochimaru trató de retirarse, pero no pudo. El área había sido sellada, solo pudo defenderse hasta cierto punto, era una batalla 3 contra 1. Ese día marcó el final del Sannin de las serpientes. Gaara, lejos de esa escena, se había desmayado entre brazos dorados. Sus hermanos terminaron encadenados en una sala sellada, rehenes de guerra. Ella despertó en un departamento pequeño, sintiendo el aroma de ramen, metal y tinta de pergamino, y la presencia de otra Uzumaki que la miraba con curiosidad a través de lentes rojos. Karin. Desde entonces, el departamento de Naruto se convirtió en un refugio silencioso. Gaara dormía con la cabeza en la almohada que olía a él, Karin leía sellos en voz baja, y Konoha, paso a paso, volvía a respirar. Hasta que llamaron al rey. La mañana en que lo convocaron, la aldea tenía ese tono de resaca después de la tormenta. Techos reparados a medias, banderas a medio izar, comerciantes abriendo puestos con miradas cansadas. Hinata caminaba al lado de Naruto, en silencio, ajustando el abrigo claro sobre sus hombros. Gaara se aferraba a su brazo izquierdo, sin decir palabra, con sus dedos fríos rodeando el metal dorado de la armadura parcial que él aún conservaba. Karin iba un paso detrás, manos en los bolsillos, observando todo con ojos escaneando chakra. Nos llamaron al consejo, dijo Naruto sin darle drama, como quien menciona el clima. Hinata asintió. Ella ya sabía por qué. Lo habían hablado los cuatro, sentados en el suelo del departamento, con té tibio y planes demasiado grandes para una mesa tan pequeña. Murmuró Karin, empujando un poco las gafas. Siento muchas firmas fuertes en la torre. Algunas muy molestas. Se refería a los ancianos. Gaara no soltó el brazo de Naruto en ningún momento. No lo miraba, solo caminaba junto a él, como si se hubiera pegado a su sombra. Una parte de ella todavía creía que no lo merecía. Otra parte, la nueva, se negaba a alejarse. Desde la esquina de la calle, alguien los observaba. Tenten. Había salido temprano hacia la armería, pero al ver a Naruto, Hinata, Gaara y Karin entrando por la puerta lateral de la torre, con escolta Ambu, se le heló la decisión a medio camino. Hinata ya le había contado, la noche anterior, la verdad cruda. La ley de restauración de clanes, las esposas, los compromisos, los límites y el futuro. Y aún así, su corazón había respondido sin dudar. Yo también quiero estar a su lado, los siguió sin hacer ruido, quedándose en el pasillo, donde las columnas de piedra podían ocultarla. No quería interrumpir. No todavía. Dentro, el aire era otro. La sala del consejo olía a pergamino viejo, incienso y decisiones demasiado pesadas. El Hokage estaba en su silla, bastón apoyado, arrugas más profundas, pero ojos vivos. A su derecha, Jiraiya, sin máscara ya, con los brazos cruzados y expresión seria. A la izquierda, Tsunade, sin armadura, sin bata, con la mirada dura de quien ha visto demasiado. A un lado, los consejeros Amura y Koharu. Más allá, los líderes de clan. Yashi con sus ojos fríos, Shikaku con su gesto de todo esto es problemático, Inoichi apoyado en la mesa, Choza serio por primera vez en mucho tiempo, Shibi apenas visible detrás de las gafas oscuras. Y Danzo. Mitad sombra, mitad autoridad. Vendajes limpios sobre un brazo que ocultaba su mayor crimen. Naruto entró sin inclinar la cabeza más de lo necesario. Hinata lo acompañó a su derecha.
Gaara a su izquierda, aún aferrada a su brazo. Karin se quedó un paso atrás, en diagonal. Hubo un murmullo apenas audible cuando la pelirroja se mostró a la luz. Gaara levantó la vista con calma. No estaba en modo de arena asesina. Estaba en modo de no pienso soltar esto. Hiruzen fue el primero en hablar. Naruto, gracias por venir tan pronto, dijo, con una mezcla de oficialidad y cariño que solo él podía sostener. Naruto asintió una vez. Dijiste que era importante. Vine. El anciano Hokage miró a los lados, luego volvió a posar sus ojos en él. Se nos informó, dijo, con la voz más cerrada, que, durante la invasión, ocultaste a la Jinchuriki de Suna y la protegiste en tu propio hogar, fuera de cualquier protocolo formal. Varios líderes fruncieron el ceño. Yashi apretó la mandíbula con disimulo. Shikaku entrecerró los ojos. Danzo se inclinó apenas hacia adelante. Había encontrado su punto de ataque. Naruto no se inmutó. Correcto, respondió. La protegí. Y la seguiré protegiendo. Hubo un murmullo de inmediato. Koharu golpeó la mesa con 2 dedos. Tú no puedes decidir el destino de un arma de otra aldea, chico. Gaara apretó más fuerte el brazo de Naruto, pero no habló. Naruto la sintió temblar, sutilmente. Era miedo, sí, pero no de ellos. De perder lo que había encontrado. Jiraiya miró la escena con atención. Tsunade también. Había algo en la forma en que Gaara lo sujetaba que no terminaba de encajar. Hiruzen respiró hondo. Antes de seguir, dijo, hay algo que debemos aclarar. Naruto, tú, como último heredero del clan Uzumaki registrado en Konoha, estás sujeto a la ley de restauración de clanes. Para proteger tu linaje, el consejo no buscaba, interrumpió Naruto, serenamente. Decidía por mí. El silencio se hizo más pesado. Él continuó. Por eso pedí estar aquí hoy. Para formalizar mis decisiones, no las suyas. Hinata lo miraba con los ojos suaves, sin miedo a esas palabras. Ella ya las conocía. Naruto dio un paso adelante, separándose un poco de Gaara, pero sin soltarla. Primero, dijo, quiero que conste en actas lo que ya saben. Iga Hinata será mi primera esposa. La heredera reformada del clan Iga, y la persona que más ha estado a mi lado desde antes de que yo supiera lo que era un clan. Los ojos se volvieron hacia Ieyasu. El líder Hyuga inclinó la cabeza. No sonrió. No hizo un discurso. Solo aceptó. Así será, dijo, con voz clara. El clan Iga respalda esta unión, dijo sabiendo de antemano el linaje noble del rubio. Hinata inclinó ligeramente la cabeza, el rostro rojo, pero la espalda recta. Naruto asintió, satisfecho. Irá en los registros, cerró Hiruzen, con un toque solemne. Segundo, continuó Naruto, y sintió a Gaara tensarse. Sabaku no Gaara, actual Jinchuriki de Suna, y actual refugio de Konoha, será mi segunda prometida. La palabra se quedó flotando en el aire. Prometida. No rehén. No arma. No experimento. Gaara lo miró de reojo, como si hubiese oído mal. En serio. Tsunade se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Uzumaki. Susurró. Espera un segundo, Jiraiya la miró de lado. ¿Lo ves, no? Murmuró. El chakra, el modo de plantarse, esa aura, Tsunade apretó los puños sobre la mesa. Es hijo de Kushina, dijo, en voz baja, como si tragara un nudo gigante. Ese idiota, nunca me lo dijo con todas las letras. Los demás no escucharon esa parte. Pero Hiruzen sí. Sus ojos se suavizaron apenas, como quien ve a fantasmas sentarse a su lado. Omura fue el primero en explotar. No podemos permitir eso. Golpeó la mesa. Esa chica es un activo militar de otra aldea. Es un contenedor inestable. No puede ser esposa de nadie. Danzo sonrió bajo la sombra de las vendas. Además, añadió, con la voz áspera, su sello es imperfecto y peligroso. Lo más sensato sería retenerla y convertirla en un arma operativa bajo nuestra supervisión. La palabra nuestra estaba demasiado cerca de mía. Naruto giró el Seigan hacia él. Los sellos de Gaara, vistos desde dentro, ya eran conocidos. Los había reinterpretado, aliviado, corregido. El monstruo ya no tiraba de ella de la misma manera. Su sello ya no es inestable, respondió. Lo ajusté. Tsunade levantó la vista. ¿Tú, corregiste un sello de contención de Biju? Preguntó, incrédula. Naruto la miró como si fuera un detalle menor. Tengo ojos para eso. Jiraiya se rascó la nuca. El mocoso juega en una liga distinta, Hiruzen. Danzo apretó los dedos dentro de la manga.
Aunque así fuera, continuó, no dispuesto a ceder, sigue siendo un recurso bélico. Debería estar enraizada en nuestras fuerzas especiales. No convertida en esposa de un niño que aún no entiende. El chakra de Naruto bajó la temperatura de la sala. No se elevó en volumen. Se volvió denso. Entiendo esto mejor que tú, dijo, tranquilo. Tuviste armas. Yo vi una persona que no sabe lo que es dormir en paz. Y ahora, duerme. Gaara sintió el pecho apretarse. Bajó la mirada unos instantes. Una pequeña sonrisa, torpe, incrédula, se le escapó. Es más de lo que merezco. Hiruzen alzó la mano, tratando de reconducir. La situación política con Suna se está negociando. Como parte de los tratados de reparación, su Jinchuriki ha sido dejada temporalmente bajo nuestra protección. Si Naruto la asume también como prometida, se convierte en un vínculo oficial entre aldeas, y en una responsabilidad directa del clan Uzumaki. Miró a los demás. Sugiero que se acepte, con las debidas cláusulas. Los líderes de clan se miraron entre ellos. Shikaku fue el primero en asentir. Es una jugada complicada, pero lógica. Nos da control, le da protección. Y reduce la posibilidad de que Suna vuelva a usarla contra nosotros. Choza alzó la mano. Yo estoy de acuerdo. Inoichi también asintió. Shibi silenciosamente inclinó la cabeza. Yashi no protestó. Hinata tampoco. De hecho, le puso una mano ligera a Gaara en la espalda, dándole apoyo. Aprobado, decretó Hiruzen. Sabaku no Gaara será registrada como segunda prometida de Naruto Uzumaki, bajo la ley de restauración de clanes y los tratados con Suna. Los ancianos no estaban felices. Danzo, menos aún. Eso significa, intervino Omura, irritado, que aún faltan 2 prometidas más para cumplir el mínimo requerido. Y no aceptaremos excusas. Tienes un mes para presentar a la tercera y cuarta, o el consejo elegirá por ti. Naruto no alcanzó a responder. Parte 27. La puerta se abrió con un golpe tímido, pero decidido. Tenten. Entró al salón con el corazón a punto de salirle por la boca. Había escuchado suficiente detrás de la puerta. Falta una, el consejo elegirá, un mes. Miró a Hinata primero. La Higa le sostuvo la mirada, le dio una pequeña sonrisa y un leve asentimiento. Habían hablado anoche. Sobre miedo, cariño, celos, espacio. Sobre cómo Naruto había llegado a lugares que ninguna de ellas sabía que existían. Por último, Tenten miró a Naruto. Él la miró, tranquilo, sin sorpresa. Perdón por interrumpir, dijo ella, con la voz firme a pesar del rubor que le subía a la cara, pero, no hay necesidad de que busquen más. Los consejeros fruncieron el ceño. ¿Y tú quién eres? Bufó Koharu. Tenten cuadró los hombros, tragó saliva, y avanzó hasta ponerse al lado de Naruto y Hinata. Tenten. Genin en entrenamiento del equipo de Maito Gai. Hija de los Higurashi de la armería. Respiró hondo. Y. La tercera prometida de Naruto Uzumaki. El silencio fue casi cómico. Ambú en las esquinas tuvieron que contener un carraspeo. Asuma, desde el fondo, se llevó una mano a la nuca, disimulando una risa nerviosa. Shikaku susurró algo como que problemático, pero efectivo. Tsunade arqueó una ceja. Jiraiya sonrió pervertidamente. Tiene buena puntería, comentó, divertido. Los ancianos se escandalizaron. Esto es inaceptable. Ladró Omura. No se puede improvisar así una promesa de clan. Naruto giró el rostro hacia Tenten. No había sorpresa en sus ojos. Solo una calma cálida, estable. El Seigan la miró, pero no como un arma. Como un sello que reconoce otra pieza de metal perfectamente forjada. ¿Estás segura? Preguntó él, sin rodeos. Tenten sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, pero su voz no tembló. Ya lo decidí, respondió. Y hablé con Hinata. Ella, está de acuerdo. Hinata asintió de inmediato, con una sonrisa dulce. Lo estoy, dijo, sin dudar. Gaara, roja hasta las orejas, murmuró. Mientras no te acerques demasiado a él, cuando yo esté de mal humor, añadió, casi como un chiste raro. Tenten rió bajito, tensando y soltando el arco invisible de su nerviosismo. Naruto asintió, satisfecho. Entonces, dijo, girándose hacia el consejo, Tenten Higurashi será la tercera. Hiruzen ocultó una sonrisa detrás de la mano. ¿Algún clan se opone por razones legales reales? Preguntó, con un peso en la palabra reales que cortó varias objeciones. Los Higurashi habían servido a Konoha en silencio durante años, proveyendo armas, reforjando historias. No, no había motivo.
Queda registrada, cerró Hiruzen. Te queda una más, Naruto. El plazo se mantiene. Un mes. Después de eso, si no presentas a la cuarta, el consejo intervendrá. Naruto no discutió. Solo memorizó el límite. Sabía ya en qué dirección apuntaba el destino. Una niña de pelo naranja y sonrisa salvaje estaba en alguna parte del mapa, esperando. Pero ese era un problema para otro día. Por ahora, había otro enemigo en la sala. Danzo carraspeó, irritado por la deriva de acontecimientos. Todo esto es una distracción, dijo, con borde cortante. La verdadera cuestión es que están dejando a un contenedor peligroso, una Jinchuriki extranjera, en manos de un solo niño. Y si tú mueres, Uzumaki, ella será un problema para la aldea. Por eso insisto. Debe ser convertida en arma, ligada a mis raíces. Naruto giró el Seigan hacia él de nuevo. Esta vez, no había microsonrisa. No había paciencia. Solo un brillo afilado. Tus raíces están podridas, dijo, en tono llano. Danzo entrecerró el único ojo visible. No entiendes lo que sacrificamos por la aldea. Hay cosas que deben permanecer en la sombra para que la luz, como robar ojos a niños Uchiha muertos, interrumpió Naruto, sin cambiar de tono. O injertarte carne de Senju sin permiso de los Senju. Tsunade se tensó de golpe. ¿Qué dijiste? Susurró, muy peligrosa. Naruto no le apartó la vista a Danzo. El Seigan se abrió un punto más. El chakra en la sala se contrajo, como si la realidad misma supiera que algo iba a ser arrancado. Tus vendajes, dijo Naruto. Muéstrales lo que esconden. Danzo mantuvo el silencio un instante demasiado largo. Omura frunció el ceño. ¿De qué habla, Danzo? Danzo apretó los dedos bajo las vendas. Información no autorizada no terminó. Naruto dio un solo paso hacia adelante. Las runas del Seigan giraron invisibles. Lo que para todos fue solo una mirada, para los sellos fue una orden absoluta. Las ataduras que recubrían el brazo de Danzo no eran simples vendas. Eran cadenas de chakra, talismanes de contención, sistemas de bloqueo. Se abrieron. Uno a uno. Las vendas se desanudaron solas, cayendo al suelo como serpientes muertas. El brazo derecho de Danzo quedó expuesto. Piel pálida, musculatura demasiado perfecta, y filas de Sharingan, incrustados como joyas malditas a lo largo de la carne, abriéndose y cerrándose en un parpadeo colectivo nauseabundo. Encima, la textura de la piel no era normal. Era piel de Senju. Piel de Ashirama. Tsunade dio un paso atrás, blanca del impacto. Eso, susurró. Es carne de mi abuelo. Jiraiya cerró el puño, sin bromas, sin sonrisas. Te has hundido solo, Danzo. Los líderes de clan se levantaron a medias, horrorizados. Inoichi llevó una mano a la boca. Shikaku apretó las sienes. Yashi frunció el ceño con auténtico asco. Hiruzen se vio viejo de golpe. Muy viejo. Danzo, dijo, con una tristeza que cortaba. ¿Qué has hecho? Danzo apretó los dientes. Lo que ustedes no tuvieron el valor de hacer, escupió. Yo cargué con la oscuridad que ustedes rechazaron. Esos ojos, esa carne, son armas para proteger Konoha. Solo eso. Son profanación, contestó Tsunade, con voz gélida. Profanaste a los muertos Uchiha. Profanaste el legado de los Senju. Y te atreves a hablar de proteger. Jiraiya miró al Hokage. Viejo, dijo, sin rodeos. Ya no puedes mirar a otro lado. Hiruzen cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, habían dejado de ser los de un abuelo cansado. Eran los de un Hokage. Shimura Danzo, declaró, con voz firme. Por crímenes contra los clanes de Konoha, por experimentación no autorizada, por apropiación indebida de Kekkei Genkai, por violar los acuerdos del fin de la masacre Uchiha y por conspirar en la sombra incluso durante la invasión, quedas destituido de todo cargo y condenado a ejecución inmediata. Los ancianos se agitaron. ¿Ejecución? Jadeó Toaru. Esto es una locura. Hiruzen no se movió. Ibiki. Ambu. Llévenselo. Danzo sonrió. Una sonrisa rota. ¿De verdad crees que saldré arrastrado como un perro, Hiruzen? Una presión extraña se movió en el chakra del salón. Uno de los Sharingan, el que estaba oculto de la vista de todos, brilló distinto, más profundo, más aceitoso. Las líneas del jutsu empezaron a formarse. Naruto lo vio. El Seigan leyó la configuración. Dominio mental. Manipulación de voluntad. Un giro suave sobre el núcleo de la percepción. No. La orden fue bajo, pero llegó al jutsu. El sello se quebró antes de completarse.
El Sharingan que había comenzado a girar más rápido, se apagó de golpe, como un ojo que sufre un infarto. Danzo se llevó una mano a la cara, sorprendido. ¿Qué? Naruto dio un paso. No vas a volver a alterar la voluntad de nadie, dijo. No mientras yo esté aquí. Danzo, viendo cerrarse el círculo, hizo lo que siempre hacía la rata acorralada. Intentó huir. El chakra del viejo conspirador se elevó de golpe. El brazo se hinchó levemente. Varias de las pupilas Sharingan se activaron a la vez. Espacio, percepción, escapes secretos que solo él conocía en Konoha. Naruto no pensaba permitirle usar ninguno. La armadura dorada brilló. El Seigan latió como un sello absoluto. El aire alrededor de él se llenó de pequeñas fracturas, como si algo pesado se preparara para abrirse paso. Hinata, Gaara y Tenten lo miraban en silencio. Ellas ya habían oído el susurro del nombre. Unlimited Blade Works. Naruto respiró hondo. Las venas se marcaron apenas bajo la piel. Los portales, esos círculos de Fuinjutsu que eran extensión de su voluntad, se abrieron a su alrededor en una corona amplia, lenta, girando sobre el suelo de la sala del consejo. Y entonces habló. Cada palabra fue un sello. Cada frase, un grabado sobre el mundo. Soy el que camina en un campo de acero infinito, susurró. Sobre mi sombra nacen hojas, sobre mi sangre se forjan espadas. He visto 1000 batallas que nadie recuerda, y he cargado con 1000 destinos que no me pertenecían. Una ráfaga de viento dorado recorrió la sala. El cielo, visto por las ventanas, pareció oscurecerse un paso. Mi chakra es la tinta que escribe sellos, mi voluntad, el yunque donde se rompen los monstruos. Si existen mundos que solo son ruinas, entonces yo seré el herrero que los rehace en cuchillas. El Seigan ardió. Los portales se expandieron. El piso de madera empezó a agrietarse, no hacia abajo, sino hacia otro lado. Este cuerpo está hecho de hierro grabado. Este corazón, de cadenas que sostienen espadas. Llamo a la forja que no tiene amanecer, al desierto donde el viento canta entre filos. El aire se volvió pesado, luego ligero, luego inexistente. Danzo, a medio intento de Shunshin, sintió que el mundo bajo sus pies ya no obedecía a las reglas de siempre. Naruto abrió los brazos por primera vez, dejando que la armadura dorada se impregnara de la luz rojiza del ojo. Unlimited Blade Works. La realidad se rasgó. La sala del consejo se disolvió como papel quemado desde los bordes. Las paredes se volvieron horizontes lejanos. El suelo se transformó en una extensión infinita de tierra seca, teñida de rojo tenue, bajo un cielo crepuscular. Clavadas en el campo, hasta donde alcanzaba la vista, espadas. Miles de espadas. Cada una diferente. Cada una nacida de una batalla, de un recuerdo, de una decisión. Danzo cayó de rodillas sobre esa tierra extraña, jadeando, mirando alrededor con una mezcla de horror y fascinación. Naruto caminó hacia él en medio del bosque de acero, el Seigan ardiendo en calma. Detrás, apenas visibles entre los contornos, sombras familiares se delineaban. Hinata, Gaara, Tenten, Karin, Hiruzen, Tsunade, Jiraiya, los líderes de clan, todos arrastrados al borde de ese mundo, testigos de una ejecución que ya no pertenecía solo a Konoha, sino al reino absoluto del rey de espadas. La brisa movió las hojas metálicas como si fueran campanas mudas. El juicio de Danzo ya no sería en una sala de madera. Sería en un altar de acero. Y el campo infinito, bajo el cielo rojo, guardó el silencio previo a la tormenta. Parte 28. El mundo todavía temblaba. El cielo rojizo del Unlimited Blade Works se extendía infinito sobre sus cabezas, como un ocaso detenido en un instante eterno. El campo estaba cubierto por miles no, millones de espadas clavadas en la tierra seca, cada una diferente, cada una vibrando con un murmullo que parecía viento, pero no lo era. Era memoria. Era herencia. Era voluntad. Era Naruto. Los arrastrados al borde del dominio Hinata, Gaara, Tenten, Karin, Hiruzen, Tsunade, Jiraiya, los líderes de clan y los Anbu trataban de comprender dónde estaban. El paisaje era hermoso y aterrador, una mezcla imposible de calma y violencia contenida. La brisa metálica silbó. Danzo cayó de rodillas, confundido, respirando hondo como si su cuerpo rechazara este mundo. ¿Qué es este lugar? Jadeó, mirándolo todo con un temor que jamás admitiría en voz alta. Naruto caminó por delante de todos. Su armadura dorada reflejaba las llamas del cielo. El Seigan brillaba como un sol pequeño en su rostro sereno. Tenten observaba las espadas con los ojos muy abiertos, casi brillando. «Dioses», susurró, incapaz de contener la emoción. «He muerto y he ido al paraíso de un herrero.
Hinata le dio un pequeño codazo. Tenten se aclaró la garganta. Digo, es impresionante. Tsunade tragó saliva, analizando la tierra, tocando una de las hojas con la punta del dedo. Esto no es un genjutsu, no es una invocación, es una realidad suplementaria. Jiraiya murmuró. Una dimensión de bolsillo. Un verdadero mundo interior, hecho físico. Hiruzen cerró los ojos, sintiendo el peso histórico. Este, es un poder que nunca debió existir en nuestro mundo. Tsunade dio un paso adelante. Hiruzen, déjame ser yo quien. No, interrumpió Naruto. Tsunade abrió la boca, escandalizada. Naruto. No puedes simplemente. Puedo, respondió él sin levantar la voz. Jiraiya lo miró fijo. Era la primera vez que veía en ese niño no, en ese joven la impronta de Minato y Kusina al mismo tiempo. Muchacho, dijo el Sannin, sé que eres fuerte, mucho más que yo, en ese mes que lograste dominar el Senjutsu a otro nivel lo pude comprobar. Pero Danzo es peligroso incluso derrotado. Las técnicas que posee, los jutsu prohibidos, no puedes cargar eso solo. Puedo, repitió Naruto. Y debo. Tsunade chasqueó la lengua. Gaki, no podemos quedarnos mirando cómo. Por eso, interrumpió él, no los dejaré interferir. Hinata abrió los ojos con suavidad. Naruto-kun, el rubio estiró la mano. Y chasqueó los dedos. Las cadenas surgieron del suelo como raíces vivas, envolviendo brazos, piernas, cintura. No eran frías. Tenían la temperatura de un sello recién forjado. Los Chunin intentaron moverse. Los líderes de clanes también. Nada. Tsume Inuzuka, se sentía irónicamente, amarrada como un perro. Tsunade gritó. Naruto. Libérame ahora, Miss. En esta dimensión, respondió él, con el Seigan ardiendo, yo decido quién lucha. Jiraiya tiró con fuerza. Inútil. El Sandaime analizaba con fascinación las cadenas. Son tan fuertes como las de Mito-sama. Okusina, complementó Tsunade, Jiraiya solo se sentó aceptando la situación. Dejemos lo que se encargue, sabes lo obstinado que son los Uzumaki, además confío en que podrá. Los demás, al escuchar a Jiraiya hablar también del chico, decidieron ver cómo se desarrollaba en silencio. Naruto se detuvo a unos pasos de Danzo. No levantó la voz. No alzó una mano. Solo habló como si dictara una verdad universal. Aquí no podrás manipular mentes. Aquí no podrás huir. Aquí no hay sombras para ocultarte. Este es mi dominio. Mi mundo. Y tu juicio. Danzo apretó la mandíbula. Sus dedos temblaron pero no de miedo, sino de furia. No eres más que un niño arrogante, escupió. ¿Piensas que este truco te convierte en Dios? Naruto no parpadeó. No soy un dios. Solo soy un rey. Soy alguien que no permitirá que sigas respirando. El silencio cayó como una losa. Hinata tragó saliva. Naruto-kun, Gaara entrecerró los ojos, sintiendo algo en el pecho que no sabía nombrar. Tenten murmuró. Si alguien merece estar furioso, es él. Los shinobi observaban sin saber cómo procesar lo que veían. Solo un clan lo entendía todo. Los Uzumaki siempre habían sido temidos por lo que podían crear. Naruto era la prueba viva. Danzo hizo un intento mezquino por mantener la compostura. No podrás matarme, dijo. Mi vida es una fortaleza. Naruto ladeó la cabeza. Muéstrame. Danzo mordió su pulgar y golpeó el suelo. Invocación. Baku. El aire se desgarró con un rugido colosal. El monstruo elefante, ciclópeo, con colmillos retorcidos y trompa devoradora apareció frente a ellos, inhalando con la fuerza de un huracán. El viento arrancó espadas del suelo, arrastrando polvo y metal hacia su voraz garganta. Los líderes de clan retrocedieron por instinto. Gaara se mantuvo de pie, sin moverse. Tenten, con los ojos brillantes ante el espectáculo, murmuró. «Wow, es feo». Naruto simplemente levantó la mano. Y el Ubu respondió. Miles de cadenas doradas surgieron del suelo como serpientes gigantes, enrollándose alrededor del Baku, clavándose en su carne, cerrando su trompa, inmovilizándolo. El monstruo rugió. Intentó escapar. Y fue aplastado hacia abajo con una fuerza que ninguna criatura invocada podría desafiar. El Baku explotó en cenizas. El viento se apagó. Danzo dio un paso atrás. Imposible, Naruto avanzó. La vida que intentaste devorar, la devoraré yo a ti. Danzo, en un acto desesperado, formó un sello de mano. Pero de inmediato varias espadas se incrustaron en su torso. Su cuerpo explotó en una lluvia de sangre. Hiruzen suspiró con tristeza. Tsunade desvió la mirada. Y Jiraiya entrecerró los ojos. Pero antes de que la sangre cayera al suelo, Danzo apareció ileso a la derecha.
Tenten dio un salto. ¿Qué? Yashi murmuró con horror. Eso fue una realidad reescrita. Hiruzen cerró los ojos. Izanagi, Naruto observó el brazo de Danzo. Uno de los Sharingan se había cerrado. Así que tienes 10 vidas, dijo Naruto. Interesante. Danzo no esperaba que el chico lo entendiera tan rápido. Se lanzó al ataque. Fton. Shin Renpa. Fton. Shin Taigyoku. Cuchillas de viento gigantes rasgaron el aire, convergiendo en Naruto como guillotinas múltiples. Tenten gritó. Esas pueden partir un árbol gigante en dos. Naruto solo inclinó un poco el rostro. Las espadas clavadas en el suelo se elevaron solas, formando un muro vivo de acero. Los ataques chocaron contra ellas. Y fueron despedazados. Danzo grunó. Shingai Renepa. Una tormenta entera de cuchillas de viento se lanzó con ferocidad brutal. Naruto dio un paso. El suelo tembló. El Seigan ardió y cada cuchilla se quebró antes de tocarlo, como si el viento mismo temiera acercarse. Gaara murmuró. Eso es hermoso. Hinata respiró profundo, sintiendo orgullo. Tenten apretó el pecho, fascinada. Es como ver a un dios caminando entre acero. Danzo desapareció de golpe. Un Shunshin tan rápido que incluso a Jiraiya le costó seguirlo. Pero Naruto ya estaba girado hacia él. Danzo apareció con un kunai envuelto en chakra de viento, directo al cuello del rubio. Naruto bloqueó con 2 dedos. Un solo movimiento. Un sonido seco. Danzo retrocedió, con el brazo entumecido. ¿Qué, eres realmente humano? Naruto no contestó. Lo golpeó. Un solo puñetazo en el pecho. El cuerpo de Danzo voló hacia atrás, estrellándose contra un bosque de espadas que se clavaron en su carne. Muerto, dijo Naruto. Danzo reapareció ileso a la izquierda. Otro Sharingan se cerró. Hinata murmuró. 2 vidas gastadas. Danzo lanzó un sello. Fton. Shinkugyoku. Esferas de viento comprimido, más rápidas que balas, surcaron el aire. Naruto levantó la mano izquierda. Roaias, primer pétalo. Las balas rebotaron como lluvia inútil. Tenten jadeó. Ese escudo, es como una flor. Naruto avanzó. Danzo retrocedió, usando cada técnica que poseía, cada truco de su retorcida carrera. Shunshin. Kunai ocultos. Explosivos. Sellos. Jutsus de eliminación. Un remolino suicida de ataques. Todos inútiles. Naruto lo cazaba como si conociera cada movimiento antes de que ocurriera. Te quedan 8, dijo. Danzo desapareció otra vez. Naruto lo recibió con un puño imbuido en Senjutsu, el cual le atravesó el estómago. Y otra vez apareció. Arte ninja, Jutsu clon Shuriken de viento. Una lanza salió de la nada, desviando el ataque de Shuriken y empalando a Danzo. Naruto al verlo desaparecer, predijo su próxima aparición, y saltó con espada en mano. Justo en el instante en el que Danzo apareció, descendió con el filo partiendo a Danzo en 2. Esta vez el halcón de la guerra apareció mucho más rápido, junto a su espalda, kunais en mano. Al instante siguiente es asesinado por cadenas, que lo envolvieron hasta aplastarlo. Naruto, ya harto, lo asesina con un puro taijutsu, imposible de anticipar. Y volvió a reaparecer, cada vez con un ojo menos. Tsunade contaba entre dientes. 4, 3, 2, Danzo, jadeando, temblando, sangrando, gritó. No moriré por un niño. Ya has muerto 9 veces, respondió Naruto. El último Sharingan empezó a cerrarse. Danzo, desesperado, se mordió el dedo y activó su sello final. Finjutsu. Fton, Kekai, Tempo Fin. Un sello de autodestrucción total se comenzó a expandir desde su pecho como un mandala retorcido. Jiraiya gritó. Ese sello celestial borrará todo en kilómetros. Tsunade. Naruto, detente. Hinata. Naruto-kun. Naruto no se movió. El Seigan giró un círculo perfecto. El sello de Danzo se rompió. Como si alguien hubiera arrancado los hilos de un muñeco podrido. Danzo se quedó inmóvil, mirando su pecho, horrorizado. ¿Qué? Naruto habló. Tu Fuinjutsu no puede existir aquí. Este mundo es mi sello. Todo lo que no acepto, se deshace. Danzo se desplomó de rodillas. El último Sharingan se cerró. Naruto lo tomó del cuello. Tu sombra termina aquí. Una columna de cadenas surgió desde el suelo, atravesándolo desde todos los ángulos. Lo elevó como una cruz. El cuerpo de Danzo se quebró en luz oscura, y se desintegró. No quedó nada. Ni cuerpo, ni espíritu, ni rastro. Solo silencio. Un silencio pesado, limpio, absoluto. Hinata respiró hondo, lágrimas silenciosas.
Gaara bajó la mirada, sintiendo que algo se había purificado. Tenten suspiró, temblando, no de miedo, sino de asombro. Ese hombre, nunca tuvo oportunidad. Hiruzen cerró los ojos con respeto. Naruto, has cargado un peso que debió ser mío. Tsunade tragó saliva. Jiraiya exhaló despacio. Naruto giró el rostro. El Seigan se suavizó. Ya está. Regresemos. Una ráfaga dorada. El Unlimited Blade Works se desvaneció. Y todos regresaron a la oficina del Hokage. Naruto, al frente, con la mirada tranquila, y la sentencia del traidor todavía resonando en el aire. La tormenta había terminado. Parte 29. La oficina aún olía a humo, papel viejo y sangre que ya no estaba. Nadie había hablado desde que el mundo de espadas se plegó como una flor y los devolvió a la madera y las sombras familiares. Hiruzen sostuvo la mirada de Naruto durante un latido entero, y en ese silencio quedó sellado lo que todos habían visto. No era un rumor, no era un truco, no era un accidente. Era autoridad. Shimura Danzo ha sido ejecutado, anunció Hiruzen al fin, sin adornos, sin lamentos. El juicio queda asentado. Y con eso, volvemos al trabajo. El murmullo contenido de los líderes de clan se liberó como un hilo de aire. Jiraiya guardó la libreta con un gesto lento. Tsunade, los brazos cruzados, todavía miraba el lugar exacto donde las cadenas habían desaparecido. Hinata, Gaara y Tenten no se movieron del lado de Naruto. Karin respiró, por primera vez, como si el pecho le cupiera en el cuerpo. Tenemos que cerrar asuntos de inmediato, dijo Hiruzen, apoyando el bastón. Reconstrucción. Limpieza. Continuidad del mando. Y. Ascensos. Uzumaki Naruto. El nombre sonó como un golpe suave en la mesa. Varios jefes de clan lo buscaron con los ojos. Otros se erguían, aún sin decidir si tenían miedo o respeto. Presente, respondió Naruto, sin elevar la voz. Por desempeño demostrado en la invasión, por capacidad estratégica, por control de Kekko y Genkai y técnicas de sello de alto nivel, por ejecución de misiones in situ, Hiruzen inspiró. Quedas ascendido al rango de Chunin de Konoha. Efectivo hoy. La declaración cayó clara. Nadie la discutió. Shikaku Nara soltó un problemático, pero lógico. Yashi inclinó apenas la cabeza. Tsume Inuzuka alzó una ceja, a medio camino entre el orgullo y el respeto. Naruto solo asintió. Entendido. Seguiremos, continuó Hiruzen. Ya era cierto antes de hoy, pero tras la invasión, debo retirarme. No puedo seguir. Konoha necesita un líder con espalda para lo que viene, no un abuelo al que quieren. El silencio fue distinto. No de sorpresa, sino de respeto. La sucesión, dijo Jiraiya, mirándolo de reojo. La sucesión, repitió Hiruzen. Hay dos nombres obvios. Tsunade. Jiraiya. Tsunade arqueó una ceja, molesta de antemano. No. No. Koharu casi se atragantó. No me interesa el sombrero, dijo con un filo gélido. Soy médico. Dirigiré el hospital, la red de quirófano, formación. Ahí salvo más vidas que detrás de un escritorio. Jiraiya se encogió de hombros. Y yo soy un bicho raro que vive en posadas, escribe cosas que no deberían leer niños y mantiene una red de espías que funciona porque yo no me siento en una silla. Puedo aconsejar, pelear, ensuciarme. Ser Hokage, no me calza. Recordatorio, añadió Hiruzen, seco. Solo un shinobi de rango S puede ser Hokage por reglamento. Por fuerza, por autoridad, por peso internacional. Jiraiya sonrió sin humor, con esa chispa que a veces escondía bajo bromas. Entonces propongo a Naruto. La mesa explotó en voces. Es un niño. Imposible. Imprudencia. No conoce política. No tiene edad. No necesita edad, replicó Shikaku, levantando dos dedos. Tiene resultados. Ya se habló sin elevar el tono, y por eso lo escucharon. En mi clan respetamos la mirada. Y la suya, ya no es de genin. No desde hace años. Tsume chasqueó la lengua. No me encanta tener a un crío mandando a mis cachorros, pero si algo sé es olfatear liderazgo. Huele a rey. Omura golpeó la mesa. No se dejen arrastrar por impresiones. El puesto es más que fuerza. Es juicio, dijo Hiruzen. Y el juicio lo demostró hoy. Konoha necesita que el mundo crea que no nos quebraron. Que matamos a la serpiente y que la hoja no se partió. Quien encarna mejor esa imagen, que el chico que caminó sobre una invasión, detuvo un Biju, mató a un traidor y volvió para discutir con calma? Los ojos se fueron a Naruto. No había sonrisa, no había soberbia. Solo esa tranquilidad extraña.
Tenten lo vio de reojo. Parecía un arma envainada. No me opongo, dijo él al fin. La objeción de la edad, resumió Hiruzen, no es determinante. El cargo no será efectivo hoy. Se aplicará en 3 meses, cuando la aldea se estabilice. Tendrá consejo, tutela, y se asentará sobre Tsunade y Jiraiya como pilares. Así no parpadeó el consejo cuando apostó por una guerra. No parpadee ahora por un niño que ya dejó de serlo. Votación, cerró Hiruzen. Manos arriba. Dudas. Culpas. Un par de rabias sordas. Pero una mayoría clara. Aprobado. Naruto Uzumaki, nombrado quinto Hokage de Konoha. Toma de cargo efectiva en 3 meses. Hiruzen golpeó el bastón una vez. Fue suficiente. Sigan respirando. Hinata entrelazó los dedos con los de Naruto, sin pudor. Gaara no sonrió, pero el filo de sus ojos verdes se suavizó. Su mano libre descansó un instante sobre el antebrazo de él, apoyo silencioso. Tenten soltó una carcajada corta que parecía un suspiro. Problemático, pensó, y el corazón se le aceleró igual. Karin lloró y se limpió la cara sin hacer mucho escándalo, como si no supiera si era correcto. La reunión siguió, porque el mundo no se detiene por coronas. Se acordaron rutas de abastecimiento, turnos de patrullaje, distribución de ambú. Los hermanos de Gaara fueron devueltos a Suna bajo condición diplomática, sellos temporales y escolta, para evitar que la arena volviera con cuchillos en la espalda. Temari miró hacia atrás justo antes de cruzar la puerta. A Naruto. A Gaara. Ese segundo dijo más que cualquier convenio. Cuando por fin los papeles se agotaron y la sala quedó con el olor agrio de decisiones, Hiruzen llamó a Naruto aparte. No hubo solemnidad excesiva. Le entregó una llave. Un condominio para su nuevo clan, alto, luz permanente, y 5 patios interno para entrenar sin destruir la calle. Para que vivas con tus chicas, dijo, con un guiño. Naruto solo inclinó la cabeza. Gracias, Jiji. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo extraño. La aldea martilló, barrió, cosió, se vendó. Los puestos volvieron a abrir con madera nueva, los niños volvieron a correr, los adultos volvieron a mirar sobre los hombros. Hinata empezaba su turno temprano en el hospital junto a Karin, ambas guiadas por Tsunade y Shizune entre suturas, drenajes, y decisiones rápidas. A última hora, cruzaba la barrera entre el trabajo y la casa con el paso aún sereno, y a veces, cuando la noche traía demasiadas voces, Naruto le servía té sin decir palabra. Hinata apoyaba la frente en su hombro y el mundo bajaba el volumen. Tenten en el patio del nuevo condominio, nació otra casa de forja, distinta, silenciosa, hecha de sellos y del golpeteo limpio de metal que no existía el día anterior. Se asomaba, olía, tocaba, probaba balance como si bailara. También disfrutaba de ver a Naruto practicar sus técnicas de forja celestial. Y Naruto disfrutaba viéndola calcular sin hablar. No le gustaban las palabras grandes cuando el acero todavía estaba caliente. Gaara se acostumbró fácil a dormir allí. El primer desayuno la encontró quieta, cuchara en mano, mirando la sopa como si fuera un concepto. A la segunda semana, empezó a sentarse en el alféizar, rodillas al pecho, escuchando el ruido de las hojas con una paz que solo existía cuando él cruzaba la estancia. Algunas noches, cuando el sueño se le quebraba en la nuca, caminaba descalza hasta la cama donde él leía sellos con los ojos abiertos. No pedía permiso. Se apoyaba en su pecho. Respiraba. Y él la dejaba escuchar su corazón hasta que el suyo se tranquilizaba. No soy buena con cosas bonitas, dijo una vez. No necesitas serlo, respondió él. Karin iba y venía con informes, correos, quejas de burócratas que no entendían su rango de prima que hace que todo funcione. Ella los ignoraba con eficacia profesional y una sonrisa descarada. También cocinaba demasiado picante y les hacía prometer que dirían que estaba perfecto. Una tarde tibia de mitad de mes, Naruto pidió a Tenten que lo acompañara al patio. No había razón aparente. El aire tenía ese color que anuncia lluvia sin cumplirla. Gaara estaba en el alféizar. Hinata, sentada sobre el tatami con un libro de anatomía abierto y una flor seca de marcador. «Te debo algo», dijo Naruto, mirándola de frente. «Me debes una siesta», respondió Tenten, pero se calló cuando lo vio abrir la palma. Un portal se abrió, y de allí salió un arma no convencional. La hoja, envainada en una vaina blanca sin adorno salvo un leve relieve, tenía un peso que no era físico. Tenten pasó los dedos por la superficie y sintió, de golpe, siglos. No supo de dónde venían. Supo que estaban. Excalibur, dijo Naruto, como si nombrara algo que ya existía desde antes de él. La reconstruí de un mito. No copia. Interpretación.
Hecha en mi campo, templada con mi chakra, grabada con sellos que responden a una palabra. Corta lo que decidas que debe ser cortado. Y si alguna vez la pronuncias por su nombre, si aceptas el precio, libera lo que guarda. Tenten tragó saliva. El corazón le golpeó la garganta. No de miedo, sino de reconocimiento. Desenvainó unos centímetros. El metal no hizo ruido. La luz se dobló. Volvió a envainar, consciente de que estaba tocando algo que no debía banalizar. No puedo, empezó. Sí puedes, dijo Naruto. Por eso es tuya, y al momento de decir estas palabras un discreto sello se marcó en el hombro de Tenten. Está sin percatarse aún, rió con lágrimas que no quiso secarse. Lo abrazó con esa torpeza y le dio un apasionado beso en los labios, que él correspondió. Se aprende cuando una herramienta te hace temblar las manos. Gaara desvió la vista, como si darle espacio fuese una forma de respeto. Gracias, dijo Tenten. Naruto se volvió hacia Gaara con otra portal abriéndose. No. No lo necesito. No te lo impongo, dijo Naruto sin forzarla. No lo quiero, dijo con una seriedad que parecía un filo. Ya tengo todo lo que necesito. Todo lo que quiero. Y lo que, no merezco. Desvió los ojos, leve, y fue la primera vez que la palabra merecer no sonó como castigo en su boca. Naruto no insistió. Cerró la mano y el portal se cerró dentro y le apoyó los nudillos en el hombro, apenas un toque. Gaara, sin moverse, dejó que se quedara ahí un segundo más de lo estrictamente lógico. La aldea siguió latiendo en esa calma nueva. Los días se contaban en vendajes cambiados, clavos nuevos, entrenamiento de sombras, risas discretas en Ichiraku, sellos perfeccionados hasta que ya no había nada que mover, paseos cortos, manos entrelazadas a la vuelta. Tenten a veces probaba la espada contra el aire, sin llamar su nombre, y el aire parecía decir gracias. Hinata afinó un genjutsu de entorno para que el patio, durante la siesta, siempre oliera a cedro. Gaara aprendió a tomar té caliente sin mirar la puerta. Una noche, llegó el mensaje. Sello del Hokage, cinta roja, urgencia sin urgir. Naruto lo leyó en el umbral, sin cruzar todavía el tatami. Hiruzen no escribía como un abuelo ni como un profesor. Misión clase a nombramiento. Junin al mando, solitario. Destino. Taki. Propósito. Escolta y custodia temporal de un tesoro local. Diplomático y protector. No implica combate, pero no lo descarta. Partida. 2 días. ¿Taki? Preguntó Karin, apareciendo desde la cocina con un cuenco de algo que olía a te vas a arrepentir. Taki, confirmó Naruto. Hinata dejó el libro a un lado. Gaara giró en el alféizar. Tenten salió al patio con la espada a la espalda y volvió sin ella, como si la hubiera guardado en el aire. No hicieron drama. Eran shinobi. Pero las despedidas, cuando hay algo que vale la pena, no se ensayan, se sienten. Esa última tarde juntos, Hinata lo llevó al hospital y lo paseó entre camas sin dolor, como si la luz lo hiciera menos real. Él saludó con esa severidad que no era severa, agradeció sin frases largas, dejó que Tsunade le palpara los hombros con manos clínicas y un par de palabras que era mejor no repetir. No mueras sin mi permiso, dijo ella, y él rió suave. Esa última noche, Tenten lo retó a un duelo de mentira en el patio, con maderas. Perdió a propósito una vez. Ganó la siguiente con un giro que le iluminó la cara como si hubiera salido el sol. Él le tocó la frente con 2 dedos, como un sello. Si pronuncias su nombre, que sea porque tú lo elegiste, dijo, y ella asintió con la solemnidad que solo se adopta cuando se está a punto de llorar. Gaara lo esperó en el alféizar. No dijo nada cuando él se sentó a su lado. Tampoco cuando apoyó la cabeza en su hombro. Vieron la aldea sin hablar. Al cabo de un rato, la arena en la calabaza se movió con ese sonido de mar minúsculo que solo escuchan quienes están muy cerca. No mates a nadie por no verme durante una semana, dijo él. Gaara no prometió nada, pero tampoco sonrió como amenaza. No tardes, respondió, y fue lo más cerca que había estado nunca de decir te necesito. En la madrugada, el apartamento olía a sopa de carne y a madera tibia. Hinata lo besó primero, beso limpio, sin prisa, con la frente apoyada después en la suya como si ahí se pudiera guardar algo. Vuelve, dijo, y él contestó siempre, que era verdad porque era él. Tenten lo besó con una risa que se le quebró en medio, apretando los puños en su chaqueta como si pudiera clavarle clavos invisibles para que no se alejara. Te debo un nombre, murmuró, y él le tocó la mejilla con el dorso de la mano, cuidado de no romper nada. Gaara lo miró como si estuviera recorriendo un desierto y él fuera un oasis que se va a mover.
Se inclinó sin ruido, besó sus labios con necesidad, rápida, mínima, y se apartó. Haz lo que tengas que hacer, dijo, con la voz baja. Yo, estaré aquí. Le tembló una pestaña. Quizá fue el viento. Karin lo abrazó con el descaro de prima que no pide permiso. Si alguien te mira mal, le prendes fuego con la mirada. De resto, te mando comida en frascos, no los sacudas mucho. Él rió, y le pidió que no matara a ningún funcionario. Cuando salió a la calle, Konoha respiraba temprano. El sol nacía entre andamios, vendedores, perros, la estatua del ocaje con sombras largas. El nuevo apartamento quedó atrás, lleno de voces que entendían quedarse en silencio cuando hacía falta. Llevaba la armadura dorada bajo el abrigo, las manos sueltas, el ojo rojo en calma, y ese modo de caminar que hacía que la piedra pareciera ponerse derecha para que los pasos le cayeran mejor. Pasó por Ichiraku. Teuchi asomó la cabeza, levantó el cucharón. Para la vuelta, dijo Naruto, y el viejo asintió como si supiera que algunas cosas no pueden comerse deprisa. En la puerta sur, un ambú le entregó un pergamino lacrado con la ruta diplomática y un sello de la aldea de la cascada. Tesoro, decía el papel. No hacía falta más. No preguntó si era un arma, un líquido, un pergamino antiguo o una piedra reverenciada. Guardó el documento. Miró hacia atrás una vez. Vio en su cabeza el patio, la forja, el alféizar, la taza de té enfriándose junto a un libro de anatomía. Sonrió sin que nadie lo viera. Y se fue. No con un estallido. No con fanfarronería. Avanzó con la espalda recta, el cabello dorado levemente inclinado hacia atrás, el Seigan apagado como un sol que entiende cuando es el momento. Las puertas se cerraron tras él con un susurro largo. La aldea siguió respirando. La luz del día, despacio, borró la sombra de su figura en el camino. Y, como después de toda tormenta, quedó una calma quieta, hecha de promesas que no necesitan jurarse en voz alta. Parte 30. El aire de Taki olía a humedad y secretos. Naruto avanzó por el puente de piedra escoltado por dos ambú de la aldea, aunque solo uno caminaba realmente a su lado. El otro se limitaba a mantener una mano firme sobre su hombro, guiándolo en silencio por caminos donde no debía ver. Un vendaje oscuro cubría sus ojos por protocolo. No importaba. En el instante en que se lo retiraran, el Seigan mapearía cada rincón, cada raíz, cada fluir de chakra, grabándolo para siempre entre los puntos a los que podía viajar por portal. Mañana se le informará sobre su objetivo, dijo el ambú, monótono. Prohibido hacer preguntas. Naruto no respondió. Era Jonin. Era futuro Hokage. Era, más allá de esas palabras, un rey que caminaba por cortesía entre quienes no sabían aún quién era. Pasó aquella tarde recorriendo lugares de la aldea sin interés real, hasta que vio algo que hizo que el Seigan ardiera con un rojo más profundo. Una chica. Cabello verde. Delgada. Con ropa sucia, casi harapos. Agachada frente a un basurero, buscando entre restos fríos, con las manos temblorosas. El dueño del local salió furioso. Fuera de aquí, demonio. La patada fue seca. El cuerpo pequeño se estrelló contra el suelo. La gente alrededor la observó con desprecio. Miradas frías, odiosas, condenatorias. Ella apretó los dientes, sin llorar, solo soportando. Cuando finalmente se marchó, cabizbaja, una piedra voló desde el borde de un tejado. Se estrelló contra su frente. Un hilo de sangre roja resbaló entre sus cejas. La multitud rió. O simplemente se fue. Naruto cerró los ojos. El aire tembló alrededor de él. La sonrisa del dueño del local no duró mucho. Naruto apareció en el callejón antes de que el hombre pudiera terminar de reír. La oscuridad cayó como una manta. Tú, dijo Naruto. El hombre giró, sobresaltado, pero un brazo dorado lo levantó por la garganta antes de soltar cualquier palabra. ¿Por qué le arrojaste la piedra? Preguntó Naruto, sin cambiar el tono. ¿Qué? No sé de qué. Un chasquido de dedos. El Seigan le robó la mentira. El hombre chilló. Naruto lo estampó contra la pared. Última vez. ¿Por qué? Convulsiones, miedo, defensa rota. Porque es un monstruo. Porque es la Jinchuriki de Taki. Porque esa cosa no debería estar viva. Porque esta noche los chicos del escuadrón Sagi van a divertirse con ella antes de convertirla en arma sumisa para la aldea. El silencio cayó. Naruto no volvió a hablar. El hombre tampoco. Porque dejó de respirar. Su cuerpo cayó como un saco vacío, con la cabeza torcida en un ángulo imposible. Naruto ya no estaba allí. Fu vivía en un árbol viejo, no por amor a la naturaleza, porque no le quedaba otro lugar en toda la aldea.
Naruto apareció sin sonido, cargando una bolsa de comida caliente. Ella, sentada en una rama gruesa, se tensó al verlo. Espera, ¿por qué? Estás aquí, no me hagas daño. Por favor. Tranquila, solo vi que estabas hambrienta y te traje esto. Si es veneno, no voy a... Naruto tomó un cuenco, comió un bocado. La miró. Esperó. Fu, confundida, con los ojos anaranjados temblando de desconfianza, se acercó lentamente, luego extendió la mano, y se sentó. Ambos comieron en silencio. Una brisa leve movía las hojas. Y por primera vez desde que Naruto había llegado a Taki, permitió que su expresión suavizara. Metió una mano en el pergamino de almacenamiento y sacó ropa limpia, colores suaves, tela cómoda. Fu abrió los ojos como si hubiera visto un genjutsu. ¿Esto es para mí? Naruto asintió. Ella tembló. Luego lloró. Lloró de un modo que no hacía ruido, como si no supiera si tenía permitido hacerlo. Nadie, nunca, sollozó. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿No sabes quién soy? Naruto la rodeó con un brazo y la atrajo con suavidad. La chica quedó rígida apenas un instante. Luego apoyó la frente en su hombro. Sé quién eres, dijo Naruto, en voz baja. Y no cambia nada. Fu lo miró, con esas pupilas turbias de incredulidad. ¿En serio? ¿Sabes qué tengo, qué soy? Sí. Tienes un biju. Y eres una dulce chica. Y te han sido crueles sin razón. Sin motivo. Sin juicio. Fu cerró los ojos, tragando lágrimas. Pasaron el día conversando, caminando, explorando el bosque, Fu mostrándole rincones donde se escondía a veces, riendo nerviosa cuando él la seguía sin criticar ni una sola vez. Cuando el sol cayó, Naruto sintió algo moverse. Intenciones. Chakra. 4 firmas escondidas, embriagadas de deseo oscuro. Los Chunin de Taki. Llegaron a su escondite en lo alto del árbol. Naruto estaba sentado con F, como si los hubiera estado esperando. Los 4 se congelaron. Tienes 5 segundos para irte, dijo Naruto sin mirarlos. Uno se burló. No terminó la risa. Cadenas emergieron del Seigan, atravesaron sus gargantas, los arrastraron al vacío del bosque, y los cuerpos cayeron sin vida. Fu gritó, asustada por el sonido, pero Naruto la sostuvo con firmeza. Ella lloró otra vez, temblando. ¿Por qué haces esto por mí? Naruto tomó su rostro entre las manos. Porque mereces vivir sin miedo. Y estoy cansado de ver a los inocentes sufrir. Este mundo necesita una reforma. Un cambio. Un rey. Fu lo abrazó con una fuerza que casi le cortó el aire. Y en ese abrazo él tomó la decisión. Fu, dijo, apartando un mechón verde húmedo. ¿Quieres venir conmigo? Ella lo miró, temblando. Si me voy, te traeré muchos problemas. Si vienes conmigo, respondió él, no te volverá a pasar nada jamás. Nadie más podrá acercarse a ti con malas intenciones. Yo personalmente te cuidaré. Fu respiró hondo. Luego asintió, con lágrimas brillando en la luz tenue. Quedo a tu cuidado, dijo con una sonrisa llorosa. Quiero ir contigo. Naruto le puso una capucha para cubrir su cabello, y tomó su mano. Parte 31. La noche en Taki olía a musgo mojado y a piedra vieja. Sobre el dosel de la selva, la luna goteaba plata entre hojas negras. Fu caminaba junto a él con una capucha prestada, los pies descalzos rozando raíces, ojos grandes, naranjas, todavía rojos por el llanto. Naruto no la soltó. No hacía falta decir nada. Se detuvo cuando el bosque se abrió y la aldea apareció abajo como un cuenco de luciérnagas. Taki dormía con una paz falsa. Faroles balanceándose, agua cantando entre canales, guardias roncando contra barandas que ya no protegían a nadie. Naruto exhaló. El Seigan se abrió con un latido rojo y silencioso. La noche cambió de textura. No mires si no quieres, dijo, sin dureza. Quiero, respondió Fu, y su voz fue pequeña pero firme. Naruto extendió una palma. Portales del tamaño de escalones florecieron en el aire, dorados, con runas rotando despacio. Ascendieron juntos. Cada paso era un círculo nuevo, una huella imposible sobre el cielo. Cuando estuvieron lo bastante alto como para que la aldea cupiera en su mirada, el viento les lamió el rostro con salvia fría. El Seigan enfotó. Vio el mapa de chakra como un tapiz. Luces limpias y templadas, y manchas negras latiendo como úlceras. Maldad activa, no ignorancia ni miedo. Intención de daño, crueldad repetida, abusos sistemáticos, furtivos como ratas. La aldea susurró su propio veredicto dentro de sus ojos.
Te creerán un demonio, dijo Zhu, sin apartarse. A mí ya me enseñaron a creerlo. No soy un dios, contestó él, y su aura dorada se abombó sin violencia. Pero hoy, aquí, seré juez. El primer portal se abrió a la izquierda, luego otro y otro, una corona lenta sobre Taki. Hojas vibrando, un zumbido de memoria. Las espadas escucharon. Levántense. Miles obedecieron. No cayeron. Fueron guiadas. Como lluvia consciente. Como constelaciones que bajan a tocar tierra. Cada hoja cruzó su propio portal y se quedó suspendida sobre un objetivo. Tejados, callejones, patios, oficinas, alcobas cerradas. Las puntas señalaron corazones que el Seigan ya había condenado. En la muralla norte, un capitán de Taki olió la noche y se rió de una sombra. Alzó la vista. Vio una espada flotando a 2 dedos de su garganta, y por primera vez en 20 años sintió miedo limpio. Lo merecía. Fu, dijo Naruto, sin apartar la vista. Si dudas, dilo. No dudes por mí, susurró ella. Ya dudé yo toda mi vida. Naruto bajó la mano. Las espadas descendieron como una lluvia de relojes que encuentran su hora. No hubo grito antes, solo después. El hierro entró y salió sin espectáculo, una firma limpia en el tejido corrupto. Un consejero que había ordenado lecciones en sótanos. Un Chunin que compartía Erobater a niños a cambio de obediencia. Un escriba que alteraba listas para extraviar medicinas de huérfanos. 2 Chunin que esa misma noche habían planeado lo impensable bajo el árbol de Zu. Cayeron como marionetas con los hilos cortados. La aldea despertó en oleadas. Alarma. Aulló alguien. Invocaciones enemigas. El Takikage Shibuki salió con armadura a medio anudar, ojos dislocados por la visión del cielo enrejado de portales. Lo primero que hizo fue correr al depósito del agua heroica. Lo segundo, dudar. El Seigan lo miró y lo dejó pasar. Miedo sí, corrupción no. La torre del consejo escupió sellos. Columnas de viento ascendente rugieron, Fton, Shinrenpa, Shinta y Gyoku, buscando al intruso que no estaba. Naruto dejó que le apuntaran. Abrió los brazos sin desarmar el agarre de la chica. Ante él, floreció una corola traslúcida, rosa tenue. Un pétalo del Roaias, luego 2, luego 3. Las guadañas de aire chocaron contra la flor y murieron como espuma en playa quieta. Polvo, nada más. ¿Qué es eso? Alcanzó a susurrar Shibuki, pálido. La prueba, respondió la noche. Los corruptos que habían sobrevivido al primer veredicto activaron triquiñuelas. Sellos de sacrificio, pergaminos de borrado, jaulas de contención de Jinchuriki, el Seigan los leyó, pestañeó, y los deshizo como si fueran tinta bajo la lluvia. Aquí solo existe lo que yo acepto, dijo el brillo rojo sin decirlo. Del sur, llegó lo pesado. Jutsu de invocación, gritaron varios Jonin. Miles de peces pirañas fueron invocadas, con alguien controlando el agua del entorno para moverlas. Los pequeños monstruos atacaron con violencia bárbara, arrancando tejas y faroles. Naruto apretó apenas la mano libre. Desde el aire, apareció una gran lanza dorada, la cual chispeaba con poder nacido del mismo Ubu. Tesoro sagrado, lanza espiritual Chastiefol, forma verdadera. El arma cruzó el portal lleno de rayos domesticados. Todo en su camino desapareció, en una gran implosión abismal. Los Jonin que aún respiraban se organizaron por reflejo. 4 elevaron barreras de agua. 3 más usaron el Erobater, arriesgando vida por un poder momentáneo. Subieron como cometas infladas de chakra morado, las venas en el cuello rompiendo la piel. Naruto los dejó venir. El primero tocó la flor del Roaias y perdió el brazo. El segundo fue rebañado con unas espadas que emergieron de un portal. El tercero rugió y, en ese rugido, Naruto lo leyó entero. Ya había enseñado a otros a beber y morir por Taki. La cadena no lo atravesó. Lo envolvió y lo fue cerrando, pulgada a pulgada, hasta que dejó de moverse. No es una guerra, dijo Naruto. Y Zu, impactada sin palabras, asintió. El cielo se llenó de acero con método. No había júbilo, no había odio. Había un ritmo, inexorable. Donde el Seigan hallaba una luz limpia, la espada se retiraba. Donde encontraba un corazón ennegrecido, descendía como sentencia. Shibuki, en mitad del delirio, escuchó a su propia gente. Kazura cayó. El intendente también. Y su hijo. Los Chunin de Patrulla 5. Eran ellos. La verdad, obscena, salía a tropiezos. Cadenas arrastraron de tejados a 3 Anbu con máscaras prestadas. No eran de su cuerpo. Eran matones con placa.
Otros dos intentaron huir por los túneles bajo la cascada. Portales se abrieron en sus pasajes y devolvieron sus cuerpos, mansos, al pie de la plaza central. Una esfera de agua comprimida, jutsu ancestral de Taki, subió a morder el cielo. Naruto respiró senjutsu, su aura dorada encendió la silueta de un rey en crepúsculo, y los pétalos del Roaías se cerraron para recibirla. El estallido hizo vibrar hojas y techos, pero la flor no se quebró. Fu sintió el pulso de su brazo en contacto con el de él y, por primera vez, no tuvo frío. Basta, dijo Shibuki, la garganta hecha una grieta. Basta. Naruto bajó con Fu en brazos, paso a paso sobre escalones de luz. Los que quedaban, shock en la mirada, manos temblando, retrocedieron sin saber si rezar o correr. El Takikage dejó caer el casco y se arrodilló. ¿Qué, quieres? Naruto no respondió enseguida. El Seigan terminó su censo. La lluvia de espadas se detuvo de golpe. El eco de metal cayó igual que se callan los ríos al amanecer. Alguien sollozó. Alguien más dejó caer un arma que nunca había merecido. Justicia, dijo por fin. Y reparación. Abrió un portal pequeño. De su borde cayeron pergaminos que flotaron mansos hasta quedar suspendidos frente a Shibuki y los líderes que aún vivían. No eran muchos. Naruto recitó, y cada frase sonó como un sello caliente sobre piel vieja. Cese absoluto de toda persecución a Fu y a cualquiera como ella. Disolución del Consejo en la sombra y juicio público a cómplices menores, con derecho a arrepentimiento y trabajo restaurativo. Tributo anual a Konoha durante 5 años en suministros y conocimiento del agua heroica, no para guerra, sino para hospital y bombas de riego. Autonomía diaria para Taki, sí. Pero soberanía última mía, durante ese periodo. Yo pongo a tu regente. Tú administras. Si vuelves a buscar la noche te traga. A partir de ahora, considérame tu rey. Shibuki tragó saliva. Miró alrededor. Viudas, carpinteros limpios, niños despiertos, 3 ancianas abrazando a una muchacha que no habían sabido defender. Miró a Fu, la capucha caída, los ojos verdes clavados en el suelo, apretando la tela nueva que él le había regalado. El Takikage inclinó la cabeza. Firmó. Uno tras otro, los que quedaban firmaron también. No por amor, no por devoción, por certeza. Nombre de tu regente, pidió Shibuki, la voz vencida pero no rota. Un portal detrás de Naruto asomó la luz roja de un mundo de acero. De ese borde cayó una espada corta, sin filo. Era solo símbolo. Él la plantó en el centro de la plaza. Su nombre es Pacto. No necesita sillón. La obediencia basta. Las cadenas del hubo se retiraron como mareas. La corona de portales empezó a cerrarse. El cielo, por fin, volvió a oler a selva. Me odiarán, dijo Fu, bajito. Incluso los que se quedaron. Me van a odiar a mí, corrigió Naruto. A ti te van a ver, y si no pueden, yo mismo les enseñaré. Además, Taki estará bajo mi protección a partir de ahora. Ella lo miró sin máscara por primera vez. Apretó los labios, pestañeó lento, y asintió con una seriedad que dolía. Entonces quiero aprender también. Naruto le tendió la mano. La tomó. Caminaron. Cruzaron la plaza como si cruzaran un libro que acababan de reescribir. A su paso, nadie habló. Un niño que no sabía sumar años miró al rey dorado y a la chica de verde y se quedó inmóvil por un motivo que solo entendería de grande. En el borde de la aldea, Naruto volvió a invocar escalones de luz. Subieron de nuevo, lejos del ruido. Ahí arriba, el cansancio llegó como llega el invierno a un valle, sin pedir permiso. La armadura dorada estaba limpia, pero el cuerpo bajo ella pesaba. Senjutsu corrió a su encuentro, una corriente templada que lamía músculos y articulaciones. La naturaleza lo quería de pie, y lo sostuvo. ¿Te duele? Preguntó Fu, demasiado cerca como para fingir que no le importaba. Me recuerda que soy humano, sonrió, apenas. Ella respiró hondo, como quien toma una decisión. Se pegó a su brazo con descaro tímido, la frente contra su hombro. Mi rey, dijo, más para sí que para él. Abajo, Taki exhaló con espasmos. Los muertos eran muchos. Los vivos, suficientes. Había espacio para componer, para pedir perdón, para aprender a mirar sin escupir. Había miedo. También había orden. Naruto miró una última vez. El Seigan se cerró sin drama, como una puerta que conoce a la casa. Quedó el chico. Quedó la noche. Quedó el sonido remoto de agua atravesando piedra. Vámonos. Bajó la vista hacia ella. No le preguntó si estaba lista. La capucha volvió a cubrir cabello verde. Abrió un portal frente a ambos.
Del otro lado, la promesa de un país en reconstrucción, y de una aldea de hojas que todavía no sabía que acababa de ganar un reino. Entraron. Detrás, el cielo de Taki se quedó quieto. La brisa reacomodó faroles. El eco de las espadas, las que ya no estaban, siguió vibrando, muy leve, como una advertencia y una bendición. Y la selva, testigo de todo, guardó silencio. Ese silencio nuevo que queda cuando el mundo, a fuerza de juicio, vuelve a quedar alineado. Parte 32. El bosque era una catedral silenciosa. Altos troncos se elevaban como columnas primarias, filtrando la luz del amanecer que empezaba a colarse entre las hojas, bañando el suelo con tonos cálidos, húmedos, vivos. El canto suave de los insectos marcaba un ritmo lento, profundo. Naruto caminaba adelante, con paso firme, la capa ligera balanceándose por el viento templado. F caminaba a su lado, su mano entrelazada con la de él, con la capucha todavía puesta por precaución. El brillo de sus ojos, sin embargo, desmentía el cansancio. Había un fuego nuevo, un pequeño sol construido en las últimas horas. No habían hablado demasiado desde que dejaron atrás los cielos de Taki. No era necesario. Pero Naruto sintió algo. No chakra común, no movimiento de animales, no presencia casual. Una sombra líquida, un silencio distinto, un pliegue en el aire. El Seigan se abrió un punto más, apenas, como una pupila que mide el mundo. Fu levantó la mirada, siguiéndole el gesto. ¿Malas noticias?, susurró, sin soltarle la mano. Aún no, respondió él. Un tajo de sonido rompió el aire. Una espada cayó desde la copa de un árbol, enorme, con el filo tan ancho como una puerta. Naruto activó una versión miniatura del Roaias, que se interpuso en el camino de Sameada, deteniéndola a centímetros de su rostro. Aunque, notó impresionado, como el pequeño escudo de chakra fue absorbido por la gigante espada. Fu dio un salto hacia atrás, también sorprendida. Desde la rama, una figura azulada descendió con sonrisa torcida. Vaya, vaya. No esperaba que la atrapases así, rió Kisame, apoyando Sameada en el hombro. Pero qué lástima, mi espada come chakra. Nos salió un anfitrión fuerte esta vez, Itachi. El Uchiha descendió con la elegancia del viento. Silencioso. Imposible de leer para cualquiera que no fuera Naruto. Pero el Seigan no ve expresiones, ve motivos. Naruto respiró hondo. Itachi Uchiha. Kisame Oshigaki, dijo sin moverse. Están en el libro de bingo. F tensó los hombros. El eco de dos presencias más llegó a los oídos de Naruto, enterradas, ocultas, observando entre raíces profundas. El Seigan los detectó como manchas, como insectos escondidos entre grietas. Zetsu. Y el otro, un chakra enmascarado, torcido. Un chakra que conocía el espacio como él conocía la sangre. El supuesto vacío lo observaba desde la distancia como un depredador paciente. Naruto no volteó. Pueden salir. No lo hicieron. Kisame chasqueó la lengua. Vaya arrogancia, pero Itachi levantó una mano. No subestimes a este joven, dijo con voz baja. No olvides lo que pasó en Taki. Kisame abrió los ojos, incrédulo. ¿Lo que hizo allí? Pensé que eran rumores. Pero tú lo viste. Lo supe, respondió Itachi. Naruto ladeó la cabeza. Vinieron por la Jinchuriki de 7 colas, dijo. O por mí. Ni negó, ni confirmó. Kisame sonrió mostrando dientes. Ambos serían premios interesantes. F apretó la mano de Naruto con fuerza nueva. Naruto no tenía miedo, pero sí una certeza. Esto no era un encuentro casual. Era, un movimiento. Una pieza colocada en su camino. Antes de que pudiera medir el siguiente gesto de Itachi, el Uchiha cerró los ojos. Naruto vio la anomalía en el chakra. Una vibración. Una torsión interna. Naruto Uzumaki, dijo Itachi. El mundo se quebró. El suelo se dobló en ángulos imposibles. El bosque se volvió negro. Una luna roja se elevó sobre un mar sin agua. Tsukuyomi. F gritó su nombre, pero la voz se cortó como si la arrancaran del aire. En la dimensión ilusoria, Itachi caminó hacia él con calma inevitable. Aquí puedo controlar el tiempo. Puedo hacerte vivir 3 días de tortura en 3 segundos. Puedo paralizarte. Puedo, la frase se cortó. Naruto no se arrodilló. No estaba temblando. No estaba sufriendo. Observaba. El Seigan veía más allá del rojo. Más allá del símbolo. Más allá del control absoluto. El Genjutsu se abrió como un libro viejo. Naruto alzó la mano. Y empezó a recitar. La voz resonó en ese mundo simulado como un martillo templando acero. Soy el hueso de mi espada.
El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Itachi abrió los ojos por completo. Desconocidas para la muerte, ni por la vida, las cadenas invisibles del Tsukuyomi comenzaron a quebrarse. He resistido el dolor para crear muchas armas. El cielo rojo tembló. Las lunas se partieron. Sin embargo, estas manos nunca sostendrán nada. Las grietas atravesaron el vacío. Itachi retrocedió, horrorizado. Así que, mientras rezo, la dimensión falsa colapsó. Naruto levantó ambos brazos. La última frase cayó como un decreto. Unlimited Blade Works. La explosión no fue de luz, fue de realidad. El mundo ilusorio de Itachi fue tragado por el mundo verdadero de Naruto, como un río pequeño absorbido por el océano. El bosque, el suelo, el aire, todo fue arrancado hacia la frontera crepuscular del Ubu. El horizonte rojo se abrió como un abanico de acero, alzando espadas infinitas hacia el cielo. Los 4 intrusos Kisame, Itachi, Zetsu y el enmascarado aparecieron dentro. Tobi intentó usar su Kamui inmediatamente. El Seigan lo vio. El Ubu lo negó. El espacio mismo lo rechazó. ¿Qué? Tobi retrocedió, asustado por primera vez en años. Mi poder, no funciona. Zetsu intentó hundirse en la tierra. Pero aquí no había tierra. Había acero. Memoria sólida. Las raíces no lo recibieron. Lo escupieron. Kisame dio un paso atrás, nervioso. ¿Dónde diablos estamos? Itachi. ¿Qué es esto? Itachi cerró los ojos con la calma de quien acepta un destino imposible. Su dominio, susurró. Su alma. Tobi se recompuso mal, intentando ocultar el temblor. Vaya, parece que tienes un poder interesante, Uzumaki. Naruto caminó hacia ellos, el suelo vibrando como si espadas antiguas corearan su nombre. ¿Quién eres? Preguntó Naruto al enmascarado. El hombre río. Soy Uchiha Madara. El silencio cayó como un trueno. F apretó el brazo de Naruto. Kisame abrió los ojos. Solo Itachi no cambió de expresión. Él ya lo sabía. Por eso estaba donde estaba. F se pegó a Naruto. El Seigan ardió una fracción más. ¿Madara, eh? Naruto no sonrió. Y sin salida. El vacío tras la máscara no cambió de gesto. Pero el Kamui volvió a empujar una puerta que no existía. Nada. Este mundo no admite otras llaves. Naruto lo observó con el Seigan. Luego alzó apenas la barbilla. No vio a un dios. No vio a una leyenda. Vio una mentira. Un eco falso. Una máscara vieja. Pero no era el momento. El chakra de Naruto subió como marea. Senjutsu fluyó hacia su cuerpo. El Ubu respiró con él. Kisame intentó reaccionar primero. Error. Naruto desapareció en un destello dorado. Reapareció frente al hombre tiburón. No fue solo un destello. Fue la negación del tiempo mismo entre 2 puntos. El primer paso agrietó la tierra seca bajo el talón. Cuando el sonido del movimiento alcanzó a Tobi, Kisame ya tenía el puño de Naruto hundido en el pecho. El impacto fue un trueno. El pecho de Kisame se abrió hacia adentro. La piel se quebró. El cuerpo salió volando, destrozado, rebotando contra un campo de espadas. Zetsu gritó. Tobi retrocedió varios pasos. Itachi cerró un ojo mientras se colocaba al lado de los otros 2 miembros de Akatsuki. Tobi, dijo él suavemente. Muere. ¿Qué? El Amaterasu surgió como una estrella negra. No había Kamui. No había escape. Las llamas se aferraron al cuerpo del enmascarado con violencia absoluta. ¡Ak! Itachi. Tobi cayó rodando, gritando, la máscara ennegreciéndose por las grietas. Naruto levantó una mano. Las cadenas del Ubu se dispararon desde el suelo. Zetsu no pudo esquivarlas. Lo envolvieron. Lo arrastraron hacia el horizonte, donde quedó suspendido y atrapado entre filos. Luego hablaré contigo, dijo Naruto. Se giró hacia Itachi. El Uchiha no atacó. No levantó un dedo. Naruto lo leyó completo. Lealtad, dolor, silencio, carga, verdad enterrada, espionaje, amor roto por un hermano. Naruto exhaló. No eres mi enemigo. F lo observó, abrazando su cintura por reflejo. Itachi bajó la cabeza. Jiraiya-sama me pidió que velara por ti, dijo sin rodeos. Naruto abrió los ojos un poco más. ¿Jiraiya? Sí. Desde la masacre del clan. Soy sus ojos dentro de Akatsuki. Él sospechaba que el mundo iba a cambiar, y te llamó el catalizador. Naruto guardó silencio. Itachi levantó la mirada, por primera vez mostrando humanidad pura. Te debo la verdad, Naruto Uzumaki. Toda la verdad. Y habló.
Habló de la conspiración interna, del golpe de estado, del acuerdo con Hiruzen, de los ancianos, de su padre, de su madre, de la orden final, de la promesa a Shisui, de la noche roja, de la vida en la sombra, del precio, de su enfermedad, de su condena autoimpuesta, a manos de Sasuke. F escuchaba en silencio, apoyada en Naruto, como si cada palabra fuera un peso antiguo que ella misma ayudaba a sostener. Naruto no lo interrumpió. Cuando Itachi terminó, apenas respiraba, pero por primera vez en décadas, se sentía liviano. Naruto caminó hacia él. Itachi Uchiha, dijo. No cargaste vergüenza. Cargaste al mundo. Itachi bajó la mirada. Naruto agregó. Te quiero a mi lado. El mundo shinobi va a cambiar. Se acabaron los secretos. Se acabaron los sacrificios silenciosos. Quiero un futuro donde tu historia no se repita jamás. Itachi sintió el suelo desaparecer bajo él. Se arrodilló. No por servidumbre. No por costumbre. Por elección. Pongo mi vida en tus manos, Naruto Uzumaki, dijo, con la voz más sincera que jamás había usado. F apretó más fuerte el brazo de Naruto. Estaba orgullosa. Naruto puso una mano sobre el hombro de Uchiha. Tsunade puede curarte, dijo. No morirás antes de ver la paz que voy a construir. Itachi cerró los ojos, permitiéndose sentir algo parecido a esperanza. F apoyó la cabeza en el pecho de Naruto, en silencio. Naruto soltó un suspiro final. Y deshizo el hubo. El bosque volvió, quieto, vivo, respirando. Tobi había desaparecido en una distorsión oscura de cenizas. Kisame era un cadáver. Zetsu estaba preso en una cárcel de acero esperando juicio. Itachi estaba de pie a su lado, vivo, leal, decidido. F lo abrazaba como si fuera el único calor verdadero del mundo. Y el camino a Konoha. Acababa de cambiar para siempre. Parte 33. Konoha respiraba como si acabara de despertar de un sueño pesado. Las cejas aún olían a humo viejo, los muros a cal y a cansancio. Cuando Naruto cruzó la puerta principal, el aire cambió de densidad. No porque hiciera ruido, sino porque su sola marcha ponía en orden las cosas. F caminaba a su lado, capucha baja, los dedos entrelazados con los suyos como si la mano de él fuera la única brújula que necesitaba. Itachi avanzaba 2 pasos detrás, sombra consciente, presencia que ni ocultaba ni imponía. Estaba allí, y eso bastaba. Convocó una reunión sin ceremonia. Bastó un mensajero, urgente, ahora, y la sala del Hokage se llenó de respiraciones medidas, de rostros que conocían la guerra y la política, de ojos viejos y jóvenes que intentaban predecir el siguiente movimiento. Hiruzen tomó su lugar sin bastón, más silencioso que nunca. Jiraiya se apoyó de espaldas a la pared, sin chistes. Tsunade cruzó los brazos con esa paciencia tensa que anuncia terremoto. Los jefes de clan ocuparon el arco habitual. Ambú en las esquinas, atentos. Los consejeros ancianos se deslizaron por un lateral con la discreción de quienes conocen los ejes invisibles de la sala. Fu caminó detrás, mirando todo con una mezcla de asombro y miedo. Itachi entró último, y la sala estalló en un grito colectivo. Itachi Uchiha. Alerta. Alerta. Traidor. Asesino. Capturen, el Seigan se abrió como un latido. El chakra en la sala se comprimió. Silencio, dijo Naruto. No pidió permiso para hablar. No había que pedirlo. Tengo 3 anuncios importantes que hacer, dijo, y el eco volvió solo una vez. Esta es Fu, la antigua Jinchuriki de Taki, se integra a Konoha bajo mi protección directa. Desde hoy tiene nombre, techo, ropa y voz. Quien se atreva a dirigirse a ella como a un demonio, se estará dirigiendo a mí. El murmullo se frenó en la puerta. Los ojos de Fu temblaron, más por la ternura que por el miedo. Segundo, continuó. Itachi Uchiha entra y sale de esta aldea sin restricciones. Es fuerza aliada. No es enemigo. Quien diga lo contrario, miente. Quiero la incorporación inmediata de los 2 bajo mi protección y mi autoridad. Tsunade estrechó los ojos. Bajo tu autoridad. La temperatura bajó 1 grado. Hubo un instante en que la sala pareció recordar una noche roja que nadie entendió del todo. Gasps, quejas, murmullos. Uchiha. La sala hirvió de sorpresa y rabia. Hiruzen alzó la mano para ordenar los impulsos. Antes de que pregunten, dijo Itachi, adelantándose medio paso, la voz como agua. Danzo Shimura organizó la masacre. No fui más que su cuchillo. Y cuando comprendí el diseño, hice lo único que podía para mantener viva a la aldea, y a mi hermano. Manipulé su memoria para que me odiara a mí, no a Konoha. Ese fue mi pecado, y mi modo de salvarlo. La palabra Danzo atravesó varias gargantas como una astilla.
Tsunade apretó los puños. Jiraiya no parpadeó. Shikaku inclinó la cabeza 1 milímetro, procesando rutas de daño con frialdad matemática. Yasuo empañó el silencio con un resoplido apenas audible. Hiruzen no lo discutió. No pidió más explicaciones. No arqueó la ceja. Solo selló. Itachi me proveyó información en secreto durante años. Le creí, lo utilicé, y yo cargué con la decisión de mantener esa pieza en la sombra. Si hay culpas, son mías. El peso de la frase se partió en dos. La mitad cayó en el suelo, la otra mitad se quedó flotando sobre las cabezas. Entonces llegó el golpe que faltaba. ¿Y la Jinchuriki de Taki? Soltó uno de los ancianos, excavando su propia tumba con formalidades. ¿Bajo qué autoridad la trae aquí? Naruto deslizó un pergamino sobre la mesa. Rodó despacio contra la madera hasta detenerse frente a Hiruzen. Sellos de Taki, la firma temblorosa del Takikage, un lenguaje administrativo que olía anoche, a urgencia y a rendición. Bajo la mía, respondió Naruto. Taki está bajo mi soberanía última por tiempo ilimitado. Y bajo mi protección sin límite. Eso es un abuso. Saltó otro consejero. Debe explicar el procedimiento, el tratado, los... No debo, lo cortó Naruto, sereno. No soy un Chunin pidiendo permiso. Soy el shinobi que sostiene la línea mientras los demás discuten la forma del mapa. Y soy, además, el hombre responsable de que hoy ustedes estén sentados y no enterrados. La réplica nació y murió en la garganta de media sala. La tensión chasqueó como cuerda tirante. Fue ahí cuando el aire se dividió en dos y un Anbu cayó de rodillas, sudor en las sienes, voz sin oxígeno. Informe urgente, dijo, atado a su entrenamiento. Sasuke Uchiha ha desertado. Va con Shinobi del sonido. 4 firmas, quizá 5. Rumbo noreste. Velocidad alta. El silencio fue una caricia helada. Tsunade golpeó la mesa. Las hojas de papel rebotaron como pájaros asustados. Jiraiya miró a Itachi con un llegó el precio en los ojos. Dirección exacta, pidió él. El Anbu proyectó sobre el mapa de su mente la línea que acababa de recorrer en el bosque. La marcó con palabras escuetas. Naruto completó el trazo sin verlo, con la memoria de sus propios pasos y el sabor de las cascadas en la lengua. El Valle del Fin, dijo, como si nombrara un hábito. Lo alcanzarán allí. Itachi dio un paso por impulso. Voy contigo. Naruto detuvo el movimiento con una mano, apenas rozándolo. Todavía no, dijo sin dureza. Aún no es momento de que se vean. Yo abro el terreno. Tú me esperas aquí, y le das la versión que necesitamos a quien lo requiera. Itachi sostuvo la mirada un segundo. Asintió sin humillación, sin pleito. Con una obediencia adulta, elegida. Elegante. Disciplinada. F no fue obediente. Fue humana. Se pegó a Naruto por la espalda y lo rodeó con ambos brazos, capucha ladeada, ojos verdes demasiado abiertos. Él bajó la mano y le acarició la coronilla, el gesto medido de alguien que sabe que ese segundo es una vida entera en otra piel. Volveré en un parpadeo, le prometió. No tardes, pidió ella, casi sin voz. Naruto miró a Itachi por encima de su hombro. Cuídala. Con mi vida, respondió el Uchiha. Hiruzen iba a decir algo, un no vayas solo, un te asigno escolta, uno de esos protocolos que las palabras todavía intentan sostener, pero la frase se deshizo cuando el chakra dorado llenó la sala con la suavidad de una marea cálida. El Seigan se encendió sin dramatismo, puro, absoluto. Un círculo de luz apareció a la altura del piso. Las runas giraron como un reloj que solo obedece a una voluntad. El portal se abrió sin ruido. Esperen aquí, pidió Naruto, y sonó como una orden para la que el mundo ya había dicho que sí. Entró. La sala recuperó el pulso normal un segundo después, pero no el mismo aire. Parte 34. La luz del portal se cerró detrás de él con un susurro metálico. Naruto quedó solo sobre la superficie del Valle del Fin. El viento descendía entre las estatuas colosales de Hashirama y Madara como un animal antiguo, arrastrando hojas, humedad y silencio. El Seigan ardía en su ojo como un sol detenido. El aura dorada respiraba alrededor de su cuerpo, expandiéndose y contrayéndose sin esfuerzo, como si él mismo fuera el centro de gravedad de ese mundo. No movió un solo músculo. Solo esperó. 1 minuto. Otro. Y entonces lo sintió. El bosque comenzó a vibrar con presencias torcidas, disonantes, cargadas de chakra corrompido. 5 firmas. 4 de ellas furiosas, vociferantes. Una última, fría, obsesionada, cargando un odio que ya empezaba a oler a desesperación. Los 4 del sonido.
¿Y Sasuke? Naruto mantuvo los brazos cruzados, inmóvil, con la mirada clavada al frente. Las ramas estallaron. Los ninjas del sonido al reconocerlo, rápidamente activaron su sello maldito. Hirobo fue el primero en aparecer, monstruoso por la liberación de su sello, músculos abultados, piel marcada como si el odio fuese pintura. A su lado, Kidomaru descendía colgado de hilos de chakra, ojos fríos, 6 brazos tensos para disparar. Sakon y Ukon emergieron juntos, cuerpos fusionándose y separándose con movimientos grotescos. Tayuya cayó desde una rama más alta, con su flauta en la mano, su sello ya expandiéndose por la piel. Y detrás de todos, caminando con soberbia rota, Sasuke Uchiha. Sasuke se detuvo frente a él. Naruto ni siquiera lo miró. Vaya, gruñó Hirobo. El pendejo demonio vino solito. Naruto exhaló. Una sola exhalación. La tierra tembló. No repetiré esto 2 veces, dijo con una calma que no le pertenecía a ningún humano. Entréguenme a Sasuke, y respirarán un día más. Los del sonido se rieron como hienas. Kidomaru escupió una carcajada. ¿A nosotros nos amenazas tú, idiota? ¿Somos los hombres de Orochimaru? Orochimaru está muerto, interrumpió Naruto, sin levantar la mirada. 4 tensiones quebradas. Incluso Sasuke parpadeó, incrédulo. Sakon gruñó. Mentira. El señor Orochimaru no puede, fue asesinado, continuó Naruto, desviando apenas el rostro. ¿Por qué siguen arrastrándose por él? Hirobo apretó los dientes. Kabuto-sama tomó el mando. Dijo que el señor Orochimaru volvería, solo necesita el recipiente adecuado, él nos dio la misión, y la cumpliremos aunque tengamos que romperte el cráneo. Sasuke dio un paso adelante, activando el Sharingan. Solo para encontrar el Seigan mirándolo de vuelta. Sasuke tragó saliva. Naruto finalmente habló hacia él. Eras mejor que esto. Sasuke sintió que le clavaban una lanza en el orgullo. Cállate, susurró. Yo elegí esto. El Seigan brilló. Entonces yo elijo esto. Naruto dio un solo paso. Solo uno. Y el sonido se quebró como cristal. El piso tembló. El aire explotó. La onda expansiva salió disparada por el valle, levantando hojas, tierra y partes del río. Hirobo reaccionó instintivamente, levantando un muro de tierra reforzada con chakra. Naruto apareció frente a él como un parpadeo. Lo único que vio Hirobo antes de perder todo fue un puño dorado atravesando el muro de piedra y entrando en su pecho. El impacto sonó como un trueno. El cuerpo gigantesco salió despedido, atravesó 10 metros de piedra, dejó un cráter en el suelo y se hundió hasta el torso. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Naruto se giró lentamente. Kidomaru lanzó 3 flechas de oro desde una telaraña gigante. Cada una con suficiente fuerza para atravesar a un Jonin. Flechas malditas. Flechas guiadas. Naruto levantó la mano. Una espada dorada salió de un portal como si hubiese estado esperando esa orden desde antes de existir. Desvió la primera flecha. Cortó la segunda en 2. Aplastó la tercera entre su mano con un movimiento seco. Kidomaru abrió la boca. Y Naruto hizo aparecer portales a su alrededor, de los cuales rápidamente salieron espadas que se incrustaron en su cuerpo. Sakon y Ukon activaron la segunda fase del sello en un mismo grito gutural, saltando como depredadores perfectos hacia él desde ambos costados. Naruto ni siquiera se movió. Una corona de portales se abrió alrededor suyo. Cadenas con puntas de lanza salieron como víboras. Atravesaron las gargantas de ambos en un parpadeo. Los cuerpos quedaron suspendidos como marionetas rotas. La sangre cayó en una línea fina, casi limpia, sobre la piedra del valle. Solo quedaba Tayuya. Y Sasuke. La pelirroja retrocedió, flauta temblándole en la mano. Naruto dio un paso hacia ella. El Seigan la trazó. Y lo vio. Sangre Uzumaki. Una chispa. Un hilo rojo ancestral escondido bajo el odio, la suciedad y el sello maldito. El mundo se detuvo. Tú, susurró Naruto. Tayuya tomó aire para atacarlo pero su cuerpo entero se paralizó cuando él estuvo frente a ella en un suspiro. Naruto levantó la mano. Su palma tocó su frente apenas un segundo, y el sello maldito se apagó como una vela muerta. Tayuya cayó de rodillas, respirando con dificultad. Naruto la tomó por la nuca, suave, sin violencia. Sangre de mi clan no muere hoy. La pelirroja parpadeó varias veces. Y su mundo se apagó cuando Naruto tocó un punto exacto en su cuello. Cayó dormida en el suelo. El silencio volvió. Sasuke tragó saliva. Naruto giró hacia él. El Uchiha dio 2 pasos atrás. ¿Vienes a detenerme? Gruñó Sasuke, con rabia apenas contenida. ¿Crees que puedes decirme qué hacer?
No entiendes nada. Lo entiendo todo, respondió Naruto. Y aún así, no dejaré que destruyas tu vida. Sasuke gritó y se lanzó. El sello maldito se expandió en su piel como tinta oscura. El chakra estalló alrededor de él. Su velocidad aumentó. Sus ojos ardieron. Naruto lo dejó llegar. Sasuke golpeó primero. Naruto no se movió. El puño de Uchiha chocó contra su rostro. Y se fracturó. Sasuke gritó. Naruto ni siquiera parpadeó. Luego, el rubio habló. Te lo advertí. Lo tomó del rostro. Lo levantó. Lo estampó contra el suelo con una fuerza que rompió la piedra en una fractura de 10 metros. Sasuke tosió sangre. Trató de levantarse. Naruto lo pateó en las costillas. Se escuchó el crujido. El aire se escapó del cuerpo de Uchiha en un gemido ahogado. Sasuke intentó rodar. Naruto apareció detrás. Un codazo en la espalda. Sasuke cayó de cara contra el suelo. Deja de resistir, ordenó Naruto. No eres mi enemigo. Sasuke escupió sangre. Tú no eres mi superior. Naruto exhaló, cansado de esa frase. El Seigan ardió. Naruto desapareció. Reapareció a un lado. Su rodilla subió con precisión quirúrgica. Impactó en el estómago de Sasuke. El cuerpo de Uchiha se dobló, escupiendo un chorro de sangre. Naruto lo tomó del cuello de la camisa y lo arrojó contra el rostro de la estatua de Madara. La piedra se rompió. Sasuke cayó de rodillas, temblando, su cuerpo transformándose en la segunda fase del sello maldito. Naruto caminó hacia él. Cada paso era una sentencia. No te mataré, dijo. Pero te enseñaré por qué nunca estuviste listo para caminar. Sasuke gritó y lanzó un Chidori final, desesperado, deformado, más odio que técnica. Naruto levantó el Roaias, un pétalo, apenas, y el Chidori se deshizo como agua chocando contra una roca. Naruto lo pateó en el rostro. Luego, antes de que su cuerpo ascendiera, lo agarró de la parte posterior de la cabeza y lo estampó contra el suelo. El Uchiha quedó inmóvil. No muerto. No en coma. Pero derrotado más allá del orgullo. El eco del golpe aún estaba muriendo cuando una presencia helada emergió del bosque. Kimimaro. El aire lo reconoció antes que Naruto. La sangre enferma del último Kaguya caminó hacia ellos con la serenidad de un monje dispuesto a morir. Vine a completar la misión, dijo. Aunque muera aquí. Naruto exhaló. Y abrió un portal. De él emergió Chastiefol. Una hoja viviente formada con chakra natural puro, envuelta en velos verdes, respirando como si fuera un espíritu antiguo. Kimimaro cerró los ojos. Hermosa ama. Naruto inclinó la cabeza. Al igual que tu lealtad a un maestro que no lo merece, hermoso suicidio. Kimimaro atacó primero con rabia al escuchar sus palabras. Naruto avanzó. Chastiefol vibró. Y el bosque se convirtió en un campo de danza letal. Los huesos de Kimimaro salían disparados como lanzas, espadas, flechas, columnas. Chastiefol los destruía uno tras otro sin perder ritmo. Kimimaro giró, corrió, saltó, se enterró bajo tierra, emergió detrás. Naruto lo leyó con el Seigan. El Kaguya intentó su última técnica. La cúpula de Oso emergió del suelo como un jardín de muerte blanca. Naruto respiró. La forma verdadera de Chastiefol se abrió como un ala. Y todo el bosque de Oso se partió en líneas perfectas. Kimimaro quedó expuesto. Naruto apareció frente a él. El Kaguya sonrió con tristeza. Al menos, morí por algo, Naruto murmuró. Moriste por alguien que ya está muerto. Chastiefol atravesó su pecho como un rayo silencioso. Kimimaro cayó de rodillas. Miró el cielo. Y murió de pie. Naruto retiró la hoja. El silencio volvió. El valle respiró. Tayuya dormía. El resto de los 4 del sonido estaban muertos. Sasuke estaba inconsciente, derrotado completamente. Naruto exhaló. Y el Seigan se apagó lentamente. Había terminado. Y el mundo shinobi acababa de estremecerse una vez más. Parte 35. La sala del consejo hervía en silencio. 3 horas. 3 horas completas desde que Naruto había desaparecido por su portal dejando solo una orden. Espérenme aquí. Tsunade tamborileaba los dedos en la mesa con frustración creciente. Hiruzen cerraba los ojos, meditando con una seriedad pesada. Los líderes de clanes murmuraban entre ellos, algunos temiendo lo peor, otros imaginando que Naruto ya había traído media nación bajo su autoridad, conociéndolo. Yashi exhaló un suspiro cansado. Esto no es normal. Incluso para él. Shibi añadió. La actividad de chakra fuera de la aldea fue irregular. Algo ocurrió. Y justo entonces, el aire tembló.
Las runas doradas se encendieron en el centro del salón. Un portal se abrió con un rugido metálico, extendiendo luz roja y oro sobre las paredes del consejo. Primero emergió una figura alta, de piel oscura, cabello naranja y ojos tranquilos. Go. Pero no era el monstruo inestable que el mundo conocía. Su chakra estaba sereno, sus ojos calmados, su respiración firme como la de un monje. Se inclinó apenas, mostrando reverencia. Mi rey, dijo con voz profunda. El camino está despejado. Detrás de él, Naruto salió. Su armadura dorada respiraba luz. El Seigan brillaba como un sol perfecto. F, apenas vio la luz del salón, se lanzó a su pecho con un abrazo desesperado, aferrándose a él como si hubiera pasado un mes sin verlo. Naruto. Sollozó con alivio. Él la sostuvo con un brazo, mientras con el otro arrastraba un cuerpo inconsciente. Sasuke Uchiha maltrecho, con todos los huesos rotos otra vez, con marcas del sello extinguido y sin un solo rastro de resistencia. Tsunade abrió los ojos con horror. Naruto. ¿Qué le volviste a hacer? Tiene fracturas múltiples en costillas, clavícula, mandíbula. Naruto la interrumpió con una exhalación paciente. Se lo ganó. Colocó el cuerpo frente a ella. Tsunade gruñó, pero inmediatamente lo tomó para llevarlo al hospital. Y antes de que pudiera marcharse, Naruto habló. Aún no he terminado. La sala quedó helada. El rubio avanzó, dejando al frente el cadáver cubierto con una manta sangrada. Tsunade retrocedió un paso. ¿Y ese quién es? Naruto extendió la manta. El cuerpo estaba clavado por espadas de Lubu, como una cruz. Kabuto. El silencio explotó en un murmullo caótico. Kabuto Yakushi. Ese era el segundo al mando de Orochimaru. Pero eso significa que la aldea del sonido. Naruto levantó la mano. Todo cayó. El informe, dijo, es simple. Aniquilé a los 4 del sonido. Detuve a Sasuke. Eliminé a Kimimaro Kaguya. Y luego marché a Oto. Abrió un pergamino y lo dejó caer sobre la mesa. La tinta eran sellos. Los sellos eran decretos. Un territorio entero bajo su nombre. Me declararon rey supremo de la aldea del sonido. Bajo mi autoridad absoluta. La sala quedó sin aire. Naruto añadió. Su daimyo era corrupto, así que lo reemplacé. Nombré a Guren como la nueva Otokage bajo mi mando directo. Su pueblo lo aceptó. Los corruptos ya no respiran. Alguien murmuró. Él conquistó una aldea entera, en horas, y Noichi se llevó una mano al rostro. Shikaku murmuró con resignación. Este chico se está saltando etapas como si fueran charcos, y Hiruzen exhaló profundamente y habló con voz grave. Naruto, ¿entiendes lo que significa esto? Las demás aldeas pueden interpretarlo como expansión militar. Incluso una provocación a gran escala. Esto podría iniciar otra guerra shinobi. Naruto lo miró directamente. Y el Seigan encendió la atmósfera. Lo sé, respondió. Y por eso lo hice. Los consejeros se enderezaron como si les hubieran golpeado la nuca. ¿Qué? Naruto, te volviste loco. ¿Quieres una guerra? Naruto negó lentamente. Quiero terminar con el sistema shinobi. Para siempre. El silencio fue ciclópeo. Naruto continuó. Quiero reemplazarlo por algo diferente. Un sistema noble. Un orden real. Una paz verdadera. La que jamás nos dieron los daimyo. Ni los consejos. Ni los clanes. Ni los Hokages. Quiero un mundo donde no existan niños soldados. Ni guerras por ideología. Ni sacrificios necesarios. La sala se alteró, mitad indignada, mitad petrificada. Jiraiya observó en silencio. El viejo sabio bajó la cabeza con un escalofrío en la columna. La profecía está comenzando. El hijo del destino. El salvador, o destructor del mundo, Naruto alzó la mano. El suelo tembló. Desde este momento, dijo con voz de rey, mi palabra es ley en esta aldea. No lo discutan. No lo voten. No lo nieguen. A partir de hoy, yo decido. Ustedes sugieren. Todos retrocedieron un paso instintivo. Hiruzen bajó la mirada. Kushina, Minato, su hijo ha superado todo lo imaginable, Naruto dio un paso más adelante. Último asunto. Miró hacia la entrada. Jugo avanzó, llevando el cuerpo dormido de Tayuya. Naruto la tomó con facilidad, como si pesara aire. Tayuya. Sangre Uzumaki perdida. Desde hoy, miembro de mi familia. El salón explotó en reacciones. No puede ser. Otra más. Ahora adopta enemigos. Naruto ignoró todo. Itachi, dijo. El Uchiha, que se mantenía en silencio junto a una columna, inclinó la cabeza. Ve con Tsunade. Habla con Sasuke. Dile la verdad que deba escuchar.
Suaviza el terreno. Itachi comprendió. Así será. Naruto agregó. Naruto caminó hacia la salida con Tayuya en brazos, y Fu a su lado. El consejo lo observó partir con una mezcla de miedo, respeto y la sensación amarga de que acababan de presenciar el nacimiento de un imperio. La puerta se cerró. Konoha, complejo Uzumaki. Naruto entró por el portal. El aire olió a hogar, a calma, a voces conocidas. Hinata fue la primera en aparecer. Su chakra se aceleró al verlo, y más aún cuando vio a una pelirroja dormida en su pecho, y a una pelimenta a su lado. Naruto-kun. ¿Qué ocurrió? Tenten salió detrás, secándose el sudor de la frente por entrenamiento. Otras chicas. Dios mío Naruto, vas a matar a mi corazón un día de estos. Gaara caminó detrás, silenciosa, su mirada verde calibrando la presencia. Naruto inhaló. Hay mucho que explicar. Y lo hizo. Les narró la batalla en el Valle del Fin, la muerte de los 4 del sonido, el destino de Sasuke, el combate con Kimimaro, la caída de Kabuto, la conquista del sonido, la coronación de Guren, la reforma que planeaba, su palabra absoluta en Konoha, y la incorporación de Jugó. Tenten silbó. Hinata cubrió los labios con una mano, temblando de sorpresa. Gaara sonrió apenas, leve, admiradora. Tayuya, aún dormida, respiraba tranquila contra su pecho. Naruto la acomodó en una habitación vacía del complejo. «Lo hiciste, todo, en unas horas», susurraron con sorpresa no disimulada. Era necesario. Y justo cuando el ambiente parecía calmarse, Tayuya respiró hondo. Sus dedos temblaron. Sus ojos se abrieron lentamente. Vio el techo. Vio las sábanas. Vio a Naruto. Y murmuró, ronca y confundida. ¿Dónde estoy? La casa entera contuvo el aliento. El silencio en el cuarto era tan denso que parecía una manta. Naruto permanecía de pie junto a la cama, un brazo cruzado y el otro relajado a un costado, mientras Hinata, Tenten y Gaara flotaban entre preocupación, vigilancia y curiosidad. F se pegó un poco más a su hombro, lista para intervenir si la pelirroja se alteraba. Tayuya abrió completamente los ojos. La luz suave del tatami, el aroma a incienso ligero, la calidez del ambiente. Todo le resultaba extraño. Demasiado limpio. Demasiado seguro. Frunció el ceño. ¿Dónde carajo estoy? Gruñó, con la voz áspera, ronca de rabia contenida y cansancio. Naruto no se movió. En casa, respondió, con una calma tan rotunda que la pelirroja parpadeó. Tayuya intentó incorporarse. Su brazo tembló. El sello maldito ya no respondía. El cuerpo tampoco. Solo su rabia seguía ahí, como una herida sin costra. Hinata dio un paso suave hacia adelante. Por favor, no te esfuerces, dijo con dulzura. Aún estás agotada. Tayuya la miró como si la quisiera morder, pero algo en los ojos de Hinata la desarmó. Tenten levantó una mano en saludo casual. Hey. Relájate. Nadie aquí quiere matarte, todavía. La sonrisa fue ligera, casi traviesa. Gaara, a un lado, observaba sin juicio. Solo, lectura. Tayuya buscó a Naruto otra vez. ¿Por qué, estoy viva? Preguntó con un hilo de voz que no parecía suyo. Yo te ataqué. Intenté matarte. Insulté a tu aldea. A tu gente. ¿Por qué? Naruto la sostuvo con la mirada. El Seigan no era intimidante esta vez. Era, firme. Como un sello que declara una verdad inevitable. Porque tienes sangre Uzumaki. Tayuya sintió que le arrancaban el aire de golpe. ¿Qué? Naruto habló despacio. Mi ojo vio tu linaje. Eres hija de una rama perdida. Alguien mezclado, olvidado, pero no por mí. Ella tragó saliva, temblando. Eso no significa que yo pertenezca a nadie. Naruto inclinó un poco la cabeza. No perteneces. Pausa. Eres bienvenida. Tayuya abrió los labios para insultarlo, para reírse, para gritar, pero nada salió. Ella tembló. Una lágrima se formó, torpe, rebelde, como si estuviera prohibida. F la vio y bajó la mirada, recordando demasiado bien ese llanto. Naruto dio un paso. Tayuya alzó la barbilla, como un animal acorralado, pero no retrocedió. Desde hoy, dijo él, con voz de decreto, formas parte de mi familia. Te protegeré. Te guiaré. Y tendrás un hogar. El mundo de Tayuya se quebró. ¿Por qué yo? Susurró, quebrándose por primera vez en años. No soy buena. No soy fuerte. No soy útil. No soy nada. Naruto negó. Eres Uzumaki. Eso basta. Tayuya apretó los dientes.
Las lágrimas cayeron. Hinata, con el corazón apretado, se acercó y le puso una mano suave en el brazo. Tenten cruzó los brazos, sonriendo leve. Gaara inclinó la cabeza, aprobando en silencio. F dio un paso adelante y dijo. Yo tampoco sabía que podía tener un lugar. Y ahora, miró a Naruto, sonrojada, ahora lo tengo. Tú también puedes. Kayuya bajó la cabeza y lloró sin ruido, mordiéndose el labio para no sollozar. Naruto esperó. Cuando ella terminó, levantó la mirada, roja, destruida, y viva. ¿Qué pasa ahora? Preguntó, la voz apenas un hilo. Naruto respondió. Descansas. Comes. Te recuperas. Y mañana, hablamos del futuro. Kayuya asintió, temblorosa. Hinata le acomodó la almohada. Tenten fue a buscar una manta. Gaara trajo agua. F tomó su mano, cálida, honesta. Naruto se giró para salir, acompañado por las chicas. Antes de cruzar la puerta, Kayuya reunió valor. Oye, Naruto, él se detuvo. Gracias. Naruto no respondió con palabras. Solo un leve asentimiento. Un asentimiento de rey. La puerta se cerró. Y Kayuya quedó en la oscuridad cálida de una habitación que nunca creyó merecer, con el eco de un nuevo mundo abriéndose bajo sus pies. Parte 36. El amanecer entró por las ventanas del complejo Uzumaki como una brisa tibia que olía a arroz recién hecho y madera pulida. La luz se filtró por los corredores largos, iluminando las habitaciones donde las chicas apenas empezaban a despertar. El silencio matinal se rompió por un bostezo, luego por pasos suaves, hasta que, finalmente, la casa se llenó de vida. Naruto ya estaba en la cocina, sirviendo platos. F, con el cabello verde despeinado, lo abrazaba por la cintura con esa mezcla de necesidad y adoración silenciosa que comenzaba a ser parte de ella. El día anterior había cuestionado con celos la relación de Naruto con las demás chicas. El rubio le explicó que estaba bajo la ley de restauración de clanes, y debía tener al menos 4 esposas. Fu al ver que solo tenía 3, ya que aclaró que Karin era solo familia para él, se nominó a sí misma la cuarta, antes de que otra se le adelantara, porque sabe que después, si pierde tiempo, Naruto cerrará esa puerta con su corazón, a cualquier otra chica que intente ser su pareja. Hinata, que preparaba té, la escuchó y asintió, dando su aprobación. Tenten cortaba pan con una sonrisa ligera. Gaara observaba la ventana, tranquila, como un gato rojo al sol. Karin apareció medio dormida, frotándose un ojo. Naruto suspiró, pero conociendo el límite de tiempo, y que no le desagrada la idea de que Fu fuera su última esposa, la acepta sin protesta. Fu lo abrazó, y como había visto a las parejas a la distancia, lo besó torpemente en los labios. En una de las habitaciones, Kayuya despertó, sin grilletes. Sin miedo. Sin órdenes. Sin sangre. Solo sábanas limpias. Solo ruido de vajilla. Solo voces, cálidas. Salió caminando lento, desconfiada, con el cabello rojo enmarañado como una tormenta. Pero apenas vio a Naruto sentado a la mesa, su cuerpo se relajó un poco. F le hizo un gesto pequeño para que se acercara, y la pelirroja tomó asiento, aún con ojos de animal herido acostumbrado al golpe. Naruto le sirvió un plato lleno. Come, dijo, sin presión. Kayuya tomó los palillos. Dudó. Probó un bocado. Y entonces, lloró. No un llanto ruidoso ni dramático. Un llanto pequeño. Silencioso. Como si su pecho no supiera procesar comida caliente sin miedo. Todos respetaron su silencio. Hasta que, finalmente, Naruto habló. Habla cuando estés lista. Kayuya tragó saliva. Sus manos temblaron un poco. Mi historia no es bonita, advirtió. Las nuestras tampoco, respondió Karin desde el otro extremo de la mesa, con un tono suave que nunca usaba con nadie más. Kayuya respiró hondo. Nací, en Iwa, empezó. Mi madre era una sobreviviente de Uzu. Una de las pocas que escaparon del fuego, pero no de los hombres. Naruto dejó los palillos. El Seigan ardió un momento, silencioso. Kayuya continuó. En Iwa la usaban como botiquín de guerra. Como herramienta. Cada Uzumaki que sobrevivía era un recurso. La obligaron a tener hijos. Nos llamaban recipientes. Ni siquiera nos daban nombre. Hinata apretó la mano sobre su pecho. F bajó la mirada, quizás recordando su propia aldea. Gaara apretó los labios con enojo silencioso. Tenten se inclinó hacia adelante, tensa. Kayuya tragó saliva otra vez. Mi madre no aguantó. Un día, se quitó la vida. Mi hermano mayor me sacó de allí antes de que decidieran usarme a mí. Me lo contó todo.
Me dijo que corriera, que viviera por ella y por él. La pelirroja apretó los dientes. Murió sosteniendo la puerta para que yo pudiera escapar. El silencio cayó como un peso. Naruto bajó los ojos con respeto. Tayuya siguió. Estuve sola mucho tiempo. Hasta que Orochimaru me encontró. Me entrenó, me dio un lugar, me dio poder, pero nunca libertad. Nunca nada real. Su voz se quebró apenas. Y ahora, estoy aquí. No sé por qué. No sé qué soy para ustedes. Pero por primera vez desde que nací, nadie me está usando. Karin se levantó de golpe. Le rodeó la mesa y se lanzó a abrazarla con tanta fuerza que casi la tiró de la silla. Tayuya se quedó rígida. Karin apoyó su frente en la de ella. Tu historia es la mía, susurró. Yo también soy de Uzu. Yo también fui tratada como herramienta. Yo también perdí a mi familia. Yo también sobreviví porque alguien me salvó. Tayuya tembló. Karin la abrazó más fuerte. Pero ya no estamos solas, ¿sí? No más. Somos Uzumaki. Somos familia. Y Naruto es nuestro rey. La pelirroja parpadeó varias veces, y su rostro se hundió en el cuello de Karin en un llanto silencioso que el resto respetó sin decir palabra. Cuando terminaron el desayuno, alguien llamó a la puerta con urgencia. Era un Anbu. Naruto-sama. Uchiha Sasuke solicita su presencia en el hospital. Dice que, quiere hablar con usted. El complejo entero de mujeres se tensó. Naruto se levantó. Voy solo. F lo agarró de la mano. Ten cuidado, Naruto la besó en la frente. No puede hacerme daño. Ella asintió, soltándolo a regañadientes. Cuando Naruto llegó al hospital, Itachi estaba esperando en el pasillo, con expresión serena. El Uchiha inclinó la cabeza. Te espera adentro, informó. Naruto entró. Sasuke estaba sentado, el torso vendado, mirada baja. Cuando Naruto cruzó la puerta, el Uchiha apretó los puños con fuerza. Tengo algo que decir, empezó, con voz tensa. Naruto no respondió. Sasuke respiró hondo. Fui un idiota. Y no hay excusa para lo que hice. Tú salvaste a la aldea. Salvaste vidas. Mataste a Danz, el hombre que destruyó a mi clan. Tenías todo el derecho a matarme, pero no lo hiciste. Naruto siguió en silencio. Sasuke levantó la cabeza. Así que, estoy en deuda. A partir de ahora, tú eres mi líder. Mi lealtad, es tuya. Igual que la de mi hermano. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Naruto lo observó largo rato. ¿Esto lo dices tú? Sasuke bajó la mirada, confundido. Naruto salió del cuarto. Itachi lo siguió. En el pasillo, Naruto habló. Explícate. Itachi suspiró. Sasuke jamás iba a entrar en razón por voluntad propia. Su odio fue cultivado desde niño. Su resentimiento, alimentado. Así que, usé el cuervo que tenía reservado para él. Naruto levantó una ceja. El de Shisui. Itachi asintió. Sí. El genjutsu más poderoso. Uno que puede reescribir voluntad. Solo se puede usar una vez cada 10 años. Y lo usé, para liberarlo. No para esclavizarlo. Para que pudiera ver la verdad. Para que finalmente, pudiera ser libre del odio. Naruto respiró hondo. Lo hiciste bien, dijo. Considero la deuda saldada. Itachi inclinó la cabeza. Gracias. Ambos caminaron juntos hacia la salida del hospital. Pero lejos de ahí, en un lugar oscuro, bajo un cielo que no pertenecía a ningún país, Akatsuki se reunió. Sus siluetas proyectadas en un círculo de roca. Solo quedaban 6. Pain presidiendo. Konan a su lado. Deidara. Sasori. Idan y Kakuzu. Un clon de Zetsu blanco apareció desde el suelo. Tenemos información nueva, dijo con su voz doble y espesa. Sobre la batalla en el bosque. Pain abrió los ojos con interés. Habla. El clon tragó saliva, cosa extraña para una planta. Naruto Uzumaki arrastró a Tobi, a Itachi, a Kisame y a mí a otra dimensión. Una, que no responde a ninguna ley conocida. Kamui no funcionó. La teleportación no funcionó. Nada funcionó. Y allí, Pain entrecerró los ojos. Continúa. Mató a Kisame, confesó Zetsu. En un segundo. Y atrapó a mi verdadero cuerpo. A este clon, lo creé antes de ser atado. Pain apretó los labios. Konan frunció el ceño. Deidara chasqueó la lengua. Ese mocoso es más monstruo de lo que pensé, Pain habló despacio. 3 Jinchuriki en Konoha. Un rey en crecimiento. Un niño capaz de anular el espacio. Y un ejército político consolidándose.
Conan susurró. Pain, se está convirtiendo en una amenaza global. Pain cerró los ojos. Y al abrirlos, el Rinnegan brilló como invierno puro. Akatsuki no esperará más. Una guerra está naciendo. Y solo hay un camino. Todos guardaron silencio. Pain habló con voz de sentencia. Atacaremos Konoha dentro de un mes. El eco retumbó por la nada misma. Y la oscuridad pareció asentir. La historia había empezado a acelerar. Y el mundo entero estaba a punto de romperse. Parte 37. ¿Y bien? Preguntó Itachi, sin adornos. Naruto se encogió de hombros. Discutió, se culpó, me agradeció, se volvió dramático, lo típico, respondió, con una media sonrisa cansada. Pero el cuervo hizo su trabajo. Ahora su lealtad está alineada donde debió estar desde el principio. Itachi asintió una sola vez. Shisui habría estado satisfecho del cómo se utilizó su genjutsu. Hubo un silencio breve, cómodo en su rareza. Gente pasaba a lo lejos, enfermeras, un par de pacientes, nadie lo suficientemente valiente como para acercarse a la dupla que emanaba autoridad peligrosa incluso sin querer. Itachi fue el primero en volver al asunto que le quemaba el pecho. Naruto. El rubio lo miró. Akatsuki no se quedará quieto, dijo el Uchiha, con voz neutra pero cargada. Has matado a Kisame. Yo maté a Tobi. Has capturado a Zetsu. Varios de sus pilares han caído. Y ahora hay 3 Jinchuriki en Konoha. Naruto no hizo un gesto, pero el chakra en el aire se tensó. Estadísticamente, continuó Itachi, actuarán antes de lo previsto. Tenían un plan con años de margen. Estoy seguro que lo adelantarán. Tendremos menos tiempo del que crees. Naruto bajó ligeramente la barbilla. Ese Pain no es paciente, murmuró, más para sí que para el otro. Le corté demasiadas piezas del tablero. Exacto, dijo Itachi. Vendrán. De seguro con todo lo que les queda. No será una cacería. Será una incursión total. Los ojos de Naruto se volvieron un reflejo de metal rojo un segundo, aunque el Seigan no llegó a manifestarse. Entonces, dijo, y su voz tuvo esa gravedad de decreto, es hora de que Konoha deje de ser solo una aldea. Y empiece a comportarse como el núcleo de un mundo nuevo. Itachi lo miró fijamente. ¿Qué harás? Naruto giró la vista hacia la ventana del pasillo. Afuera, el cielo de Konoha estaba despejado, como si no supiera lo que se avecinaba. El viento movía las banderas con el símbolo de la hoja. Los niños corrían por una calle lateral, lanzando una pelota. Lo que hago siempre, respondió él. Preparar a mi familia. Y luego, arreglar el mundo. Se separó de la pared. Quédate cerca del Sandaime, infórmale de esto, y a mis consejeros, Jiraiya y Tsunade, añadió, caminando. Si Akatsuki se mueve, lo sabré primero. Pero quiero tus ojos donde yo no pueda estar. Itachi asintió. Ya elegí a quién seguir, dijo simplemente. Naruto no sonrió, pero hubo un brillo cálido en su mirada. Entonces nos vemos. Y desapareció en un portal corto, sin dramatismo, como quien cruza el umbral de su propia casa. El complejo Uzumaki lo recibió con el olor a madera nueva, tinta y comida reciente. La luz de la tarde se derramaba sobre el patio central, donde la fuente de sellos moldeada por Naruto dejaba caer cascadas finas de agua sobre runas grabadas. El chakra se movía allí como un susurro constante, una respiración. Apenas salió del portal, F apareció desde el lado derecho, con el cabello verde suelto y aún húmedo, como si hubiera estado lavándose. Tayuya se asomó desde una ventana, ojos curiosos. Hinata estaba en el jardín, regando unas plantas medicinales que Karin había recomendado. Gaara observaba en silencio desde el balcón del segundo piso. Tenten pulía un arma, sentada sobre una baranda, con la mirada entrenada de alguien que había estado practicando sola. Naruto llamó sin alzar mucho la voz, pero su chakra se encargó de que todos lo escucharan. Reunión. No hubo que repetirlo. En menos de un minuto estaban todas en la sala principal. Un espacio amplio, con piso de madera oscura, estanterías llenas de pergaminos, soportes de armas y una gran mesa baja rodeada de cojines. Hinata se sentó a su derecha, como siempre. Gaara se colocó a su izquierda, espalda recta, manos sobre las rodillas. F se dejó caer casi pegada a su costado, sin poder evitarlo. Tenten se acomodó frente a él, ojos afilados. Karin se apoyó contra una columna, con los brazos cruzados. Tayuya, aún algo desubicada, se sentó más al fondo, pero lo suficientemente cerca como para no perder una palabra. Naruto los miró uno por uno. Akatsuki, dijo sin preludios. Va a moverse antes de lo previsto. El aire cambió.
Hinata frunció el ceño, en concentración. Gaara entrelazó los dedos, pensativa. F se tensó. Tenten dejó el kunai sobre la mesa. Tayuya alzó una ceja. Karin enderezó la espalda. Itachi, continuó Naruto, cree que la incursión total que planeaban para dentro de algunos años se adelantará. Maté a Kisame. Maté a Tobi. Capturé a Zetsu. 3 Jinchuriki están en Konoha. Si yo fuera ellos, atacaría pronto. ¿Cuántos quedan? Preguntó Tenten, siempre práctica. Naruto se apoyó en la mesa con los dedos. Lo suficiente para hacer ruido. Pain. Conan. Algunos núcleos que no han mostrado el rostro. Y probablemente marionetas que no conocemos. Gaara habló, con voz suave pero firme. Vendrán por nosotros. Vendrán espacialmente por mí, corrigió Naruto. Ustedes son el extra apetitoso. Y Konoha, el escenario perfecto. F tragó saliva. Si vienen, pelearemos, dijo, intentando sonar firme. Naruto la miró de reojo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero no como la aldea que fuimos. Sino como la semilla de lo que voy a construir. El Seigan se encendió sin llegar a manifestarse. Solo un brillo rojo en sus pupilas azules. Por eso, añadió, hoy fortalezco algo que para mí es sagrado. Extendió la mano. El aire vibró. Las runas en el suelo respondieron. 2 portales se abrieron a un lado suyo, flotando en el aire como óvalos de luz dorada, con símbolos girando en los bordes. Del primero salió un martillo. Fue como ver a una estrella hacerse sólida. Un martillo de guerra del tamaño de un humano adulto, cabeza maciza, tallada en un metal que no era del todo metal. Superficie gris oscuro con venas luminosas que parecían magma detenido, runas grabadas en los costados, mango largo envuelto en cuero oscuro que terminaba en una anilla de sello. Cayó con un leve golpe sobre el suelo, y la madera no se resquebrajó. Tenten dejó de respirar unos segundos. Hinata abrió los ojos en sorpresa. Gaara lo analizó con calma. Karin sintió el pulso de chakra en su interior. Tayuya murmuró algo irrepetible por lo bajo. F parpadeó. Eso, susurró, Naruto lo tomó con una mano. El martillo se dejó levantar con docilidad imposible. Naruto se giró hacia ella y se lo extendió. F. Ella lo miró como si le ofrecieran un pedazo de cielo. Como una de mis esposas, dijo Naruto, con voz clara y sin titubeos, dejando que eso resonara en toda la sala, te pido que aceptes un regalo de mi alma. Ella se quedó en blanco al escuchar la palabra. Esposas. La garganta se le cerró. Naruto continuó. Este es el martillo de guerra Gideon. El nombre pareció encajar con el objeto, como un sello al caer. Está forjado de mi chakra, de mi voluntad y de la esencia de la tierra que caminé antes de conocerte. Su habilidad principal es la manipulación de la tierra. No solo golpea el suelo. Lo domina. F tragó saliva, con las manos temblando. Pero, miró el martillo, enorme, ¿cómo se supone que? Debería ser muy pesado, no sé si, Naruto sonrió apenas. El martillo se hace ligero para su usuario. Es pesado para el mundo. No para ti. F dudó. Luego estiró las manos. Gideon descendió hacia sus palmas. Esperaba que sus brazos se hundieran bajo el peso, que la madera crujiera, que los músculos le gritaran. Pero cuando sus dedos lo rodearon, fue como sostener algo firme, sólido, pero sorprendentemente ligero. No liviano como una pluma, sino como un objeto que encajaba perfectamente con su cuerpo. Sus pies no se movieron. Su espalda no se dobló. Sus ojos se abrieron de par en par. Murmuró, de verdad. Tenten se inclinó hacia adelante, ojitos brillando. Eso no es posible. Por la masa que tiene, el centro de gravedad, la densidad, ni siquiera está hundiendo el suelo. F probó a levantarlo con una mano. Subió sin esfuerzo. Lo giró. El martillo respondió como si la conociera de toda la vida. Es perfecto, susurró, con la voz quebrada. Naruto miró el cuadro con una calma cálida. Para quien no está elegido, añadió, Gideon pesa como una montaña. Para ti, será extensión de tu cuerpo. Y donde golpees, la tierra escuchará. F apretó los labios. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Naruto, dijo, y no pudo decir más. Tenten se echó hacia atrás, golpeando suavemente la mesa con una mano. Esto excede cualquier clase de arma que haya visto, admitió, casi ofendida y fascinada a la vez. No es un arma. Es un tesoro sagrado. Naruto volvió la mirada hacia Gaara. La pelirroja lo observaba en silencio, expresión contenida. Sabía que venía algo.
Lo sentía en su forma de enderezar ligeramente la espalda. Naruto alzó la otra mano. El segundo portal se expandió un poco más. De él surgió una espada. Pequeña, comparada con la Excalibur o con cualquier arma exagerada. Una espada corta y curva, de elegancia brutal. La hoja era doble color. Un lado plata limpia, otro lado de un verde oscuro profundo, separados por una línea perfecta. En la hoja había 5 agujeros redondos alineados, y en el reverso, otros 5 en forma de media luna, como marcas de un código secreto. La empuñadura estaba envuelta en cuero oscuro, y en la base, grabado en metal, un emblema de dragón, pequeño pero claramente definido. La espada vibró como si respirara al entrar en el mundo. Naruto la sostuvo un segundo, dejándola cantar suave. Luego caminó hacia Gaara. Ella lo miró a los ojos. Hubo un eco de una escena previa. Él intentando regalarle algo, ella rechazándolo, diciendo que ya tenía todo lo que necesitaba, señalándolo a él sin decirlo directamente. Naruto se detuvo frente a ella. Extendió la espada hacia la pelirroja. La primera vez, te negaste, dijo con suavidad. Dijiste que ya tenías todo lo que necesitabas y merecías. Gaara sostuvo su mirada sin huir. Y era verdad, respondió, baja. Naruto inclinó levemente la cabeza. Quiero que entiendas algo, Gaara. Cuando te doy algo, no es para reemplazar lo que eres. Es para honrarlo. Gaara cerró los ojos un segundo. Los abrió. Tomó aire. Entonces, susurró, esta vez, lo aceptaré. Solo porque viene de ti. Tenten murmuró algo como me van a matar de amor y armas, te lo juro. Naruto asintió, satisfecho. Colocó la espada en las manos de Gaara. Su nombre es Los Vaine. La palabra se pegó a metal como un sello. La hoja vibró, adaptándose al chakra de la Jinchuriki de Shukaku, reconociendo su portadora. Naruto se arrodilló ligeramente frente a ella, para estar a su altura. Es perfecta para ti, explicó, por una razón principal, su habilidad. Gaara bajó la vista a la espada. Naruto continuó, claro, técnico, pero con ese fondo de afecto. Los Vaine te permite crear hasta 4 clones de ti misma. Clones que, a diferencia de otras técnicas, no son de humo ni de chakra frágil. Son cuerpos completos. No se deshacen hasta que los maten. Tenten abrió más los ojos. Hinata tragó saliva, impresionada. Karin silbó por lo bajo. Tayuya dejó de jugar con un mechón de su cabello. Tu poder se divide entre ellos, siguió Naruto. Si creas 3 más, contigo serían 4 Gaaras, cada una con una cuarta parte de tu fuerza bruta, de tu chakra de base, se inclinó un poco más. Pero hay un detalle que hace esto casi injusto. Tu arena es prácticamente independiente de tu cuerpo físico. Manejas masas gigantescas con movimientos mínimos. Dividir tu poder no divide tu arena en igual proporción. Tu control es tan fino, tan interiorizado, que incluso con menos fuerza en cada copia, los 4 cuerpos pueden coordinar cantidades letales. 4 Gaaras. 4 arenas. Una sola voluntad. Gaara se quedó en silencio largo. Podía imaginarlo. Podía verse a sí misma multiplicada, rodeando un campo, protegiendo varias áreas, atacando desde 4 ángulos mientras una se quedaba solo para cuidar a Naruto, si lo necesitaba. Sus dedos apretaron la empuñadura de los Vaine. Es demasiado, susurró. Naruto negó despacio. Eres tú. No hay demasiado cuando se trata de ti. La pelirroja sintió el calor subirle al rostro. Lo disimuló con una seriedad exagerada. Entonces la usaré, dijo, firme. Por ti. Y por lo que estás intentando construir. F levantó el martillo, casi emocionada. Ey, eso significa que ahora Gaara puede ser 4 Gaaras y yo una F con mazo gigante. Akatsuki va a tener pesadillas. Tenten se llevó una mano a la frente, riendo entre dientes. Los pueblos van a dejar de temer a los Big y van a empezar a rezar para que nunca se enojen tus esposas. Naruto luego dio un paso atrás. Y ahora, todas muestren sus armas. Las chicas se miraron entre sí. Hinata fue la primera. Con un gesto fluido, activó el sello en sus muñecas. 2 destellos azules surgieron. Calabok segundo en su izquierda, la flecha espada que doblaba el espacio antes de explotar, y Runting en su derecha, la hoja que perseguía a su objetivo hasta alcanzarlo. Sobre su espalda se materializó su arco, blanco y celeste, envuelto en chakra suave. Mi arco, explicó Hinata con voz baja, usa flechas elementales. Viento, fuego y electricidad. Las flechas espada, solo en emergencias. Naruto asintió. Perfecto.
Tenten dio un paso al frente, más que orgullosa. Excalibur, dijo con una sonrisa. La espada de las leyendas. La hoja que corta todo. La que libera su verdadero poder cuando se pronuncia su nombre. Excalibur se materializó en su mano con un destello radiante que iluminó toda la sala. Karin avanzó después. La armadura azul ajustada apareció sobre su cuerpo con un brillo limpio, como agua que se adhería a su piel. Naruto explicó. Armadura de sellos. Doble fuerza física. Resistencia aumentada. Sellos de reducción de gravedad. Protección divina automática. Y permite canalizar tus cadenas de chakra sin restricciones. Karin sonrió, feliz. F levantó su martillo, haciéndolo girar con una sorprendente facilidad mientras la cabeza cambiaba de tamaño entre grande, mediana y compacta. Gaara sostuvo los vaine con naturalidad, como si hubiera nacido con ella. Todo parecía completo. Hasta que Naruto abrió un portal más. Este expulsó una pequeña ocarina de un azul profundo, con símbolos antiguos inscritos en su cuerpo. Naruto la sostuvo con cuidado. Tayuya lo observaba desde el sofá, cruzada de brazos, fingiendo desinterés, pero sin apartar la vista. Naruto caminó hacia ella. Tayuya, dijo. Esta es para ti. Ella arqueó una ceja. ¿Una flautita? Después de ver que a todas les das armas que podrían matar a medio país. ¿Estás jodiendo? Naruto sonrió. No es una flauta, es tapión. Tayuya parpadeó. Naruto continuó. Puedes invocar partes de una bestia ancestral a través de portales. Piezas de su cuerpo para atacar. Y si tocas su melodía completa, hizo una pausa. Puedes invocar a la bestia entera. Hildegard. No lo recomiendo. Consume chakra a niveles absurdos y. Bueno, destruye ciudades con facilidad. Tayuya se quedó congelada. ¿Estás loco? Estaba bromeando. Era tu enemiga hace unos días. Naruto se encogió de hombros. Tal vez. Pero confío en ti. Ella abrió la boca. Pero Naruto añadió, sin cambiar de tono. Si alguien me traiciona, y su mirada bajó apenas, no habría rincón del mundo donde pudiera esconderse. Un silencio pesado cayó. Tayuya tragó saliva. Te tampoco planeaba traicionarte, idiota, murmuró, tomando la ocarina con cuidado. Solo digo que estás loco. Karin se acercó. La entiendo, rió. Te acostumbrarás. Karin sonrió, orgullosa. Naruto finalmente dio un paso atrás. Ahora, entrenamos para estar listos. El sol cambió de posición una vez, luego otra, y otra. 3 semanas pasaron como 3 tormentas. Naruto entrenó personalmente a cada una. Hinata aprendió a mezclar los elementos de sus flechas, creando un efecto casi tan destructivo como sus flecha-espada. Tenten perfeccionó su uso de Excalibur, lanzando su noble fantasma contra portales que Naruto abría para no destruir el campo de entrenamiento. F levantó montañas pequeñas, creó barreras de roca, lanzó ondas sísmicas que quebraron el suelo en anillos perfectos. Gaara creó 3 clones sólidos. 4 Gaaras controlando arena simultánea desde diferentes ángulos. Naruto tuvo que activar parcialmente su Seigan para seguirlas. Karin, con su armadura, movía cadenas de chakra como serpientes azules capaces de romper paredes. Tayuya aprendió a invocar. El brazo de Hildegard. La cola. Las piernas. Piezas gigantes que salían de portales como puños divinos antes de desaparecer. Y su genjutsu de sonido crecía, amplificado por tapión hasta niveles que hacían vibrar el aire mismo. Cada día terminaba con todas exhaustas. Naruto no. Naruto observaba. Guiaba. Perfeccionaba. Acariciando el borde del futuro con la calma de un rey. Y un esposo. Parte 38. La noche sobre Konoha era tranquila. Demasiado tranquila. Las estrellas se extendían sobre la aldea como agujeros limpios en un manto negro, y el viento apenas se atrevía a mover las banderas de la hoja. Las casas respiraban luz cálida tras las ventanas. Algún borracho volvía a casa, algún perro ladraba a una sombra inexistente. Nada que rompiera la ilusión de paz. Por encima de todo, flotando a una altura imposible, 6 siluetas se recortaban contra la luna. 6 cuerpos. Un solo hombre. Pain. A su alrededor, a distancia prudente, el resto de Akatsuki los rodeaba como un anillo de mal augurio. Konan, envuelta en papel y silencio. Sasori, oculto en su armadura de marioneta, con esa inmovilidad de muñeco vacío. Deidara, sonriendo de lado, con sus bocas de arcilla en las manos ya inquietas. Idan, encogiendo y estirando los dedos, deseoso de sangre.
Kakuzu, con los hilos negros latiendo bajo la piel. Un Zetsu blanco, con cara de espiral, espejo burlesco de la máscara que alguna vez usó Tobi. Desde allí, la aldea estaba a merced de su juicio. El Tendo cerró los ojos un instante. Empezaremos, dijo, sin levantar la voz. Esta aldea ha disfrutado demasiado tiempo de una paz falsa. Sus anillos se abrieron un poco más. El chakra comenzó a acumularse. No era un flujo normal. Era un peso. Una condensación brutal, como si la gravedad misma se doblara para lamer la palma de su mano. El aire se comprimió. Las nubes se apartaron, asustadas. La luna pareció retroceder. Abajo, en una casa más grande que la mayoría, en una habitación donde el tatami casi no se veía por la gigantesca cama, Naruto dormía. Hinata pegada a su brazo izquierdo. F, abrazada a su cintura. Gaara, quieta, al otro lado, con la respiración apenas perceptible. Tenten enredada con una de las piernas, como si aún estuviera peleando en sueños. Y en otra habitación, Karin, hecha un ovillo. Tayuya boca abajo, roncando muy bajito, con un brazo colgando de la cama. Naruto suspiraba en medio de aquel caos de cabello, brazos y respiraciones. Hasta que lo sintió. El chakra. No chakra normal. No una técnica grande. Un océano entero aplastado en un solo punto del cielo. Los ojos se le abrieron de golpe. El Seigan latió rojo, sin transición. El sudor le cubrió la frente al instante. No, susurró, incorporándose. No ahora. Hinata se despertó sobresaltada. Naruto-kun. F frunció el ceño somnolienta. ¿Qué pasa? Gaara ya estaba despierta, jadeando, porque ella también lo sintió. El aire mismo intentando hundirse. Naruto no perdió tiempo en explicaciones. Expandió su chakra. No en una onda. En todas. Se derramó sobre Konoha como una segunda atmósfera. Cada calle, cada casa, cada callejón, cada esquina oscura. Sintió cada chispa de chakra. Niños, ancianos, jonin, civiles. Distinguir uno por uno, en esa fracción de segundo, habría sido imposible para cualquier otro. No para él. El Seigan se abrió por completo. Vio luces. Vio sombras. Y tomó una decisión que nadie más podría haber tomado con tanta frialdad. El 90%. Sus manos se movieron en el aire como si marcase una serie de sellos invisibles. Roaias. Sobre cada una de esas presencias, un pétalo. Una flor transparente, rosada, se abrió frente a un herrero que recién apagaba su fragua. Otra frente a una niña abrazada a su gato. Otra frente a Kurenai, otra frente a Gai, otra frente a Shino, otra frente a Ino, otra frente a los civiles que hacían fila ante un puesto de ramen nocturno. Fase 2. Roaias se multiplicó hasta volverse un bosque de flores etéreas, cada una cubierta por más capas de chakra, más densas, más pesadas, más hambrientas de impacto. Y algunos, un 10%. Aquellos con un chakra que olía a podredumbre pura, a crueldad sostenida, a delitos repetidos que ni siquiera la guerra justificaba, se quedaron desnudos. Naruto apretó los dientes. No era el momento de misericordia. En el cielo, el chakra de Pain alcanzó su punto. Shinra Tensei. La palabra cayó como una sentencia. El mundo obedeció. Una presión invisible nació en el pecho del Ten y se expandió hacia abajo en una onda perfecta. El aire fue arrancado de golpe. El suelo crujió. Los muros se doblaron. Las tejas salieron disparadas hacia afuera, como si una explosión sin fuego hubiese detonado en el centro de la aldea. El Shinra Tensei descendió sobre Konoha como el puño de un dios. Y chocó contra flores. Cada pétalo del Roaias recibió aquella fuerza abismal. Los civiles sintieron el mundo temblar, pero no el impacto. Un escudo translúcido, con venas de chakra marcándose como raíces de luz, se envolvió frente a ellos. Los platos en las mesas volaron, las ventanas estallaron hacia afuera, el polvo se alzó como un manto, pero ellos retrocedieron apenas un paso, protegidos por una flor gigantesca, rosada, que absorbía, capa tras capa, la destrucción. Kurenai, sujetando a un niño en brazos, miró el escudo frente a ella. Ese chakra, susurró. Naruto, Gai, con el traje verde desgarrado por la onda, miró el Roaias frente a él y apretó los puños. ¡Qué juventud tan abrumadora! Shino, con sus insectos a punto de salir por reflejo, vio como los bichos chocaban suavemente contra la superficie rosada y eran devueltos con cuidado. Protección absoluta, analizó. A una escala ilógica. Anko se quedó mirando el pétalo que la separaba de la muerte con una sonrisa torcida.
Ese mocoso, rió. Se está pasando de Hokage. En cada rincón, una madre abrazando a su hijo. Un anciano sosteniendo su bastón. Un shinobi despertando en la guardia nocturna. Todos vieron el escudo. Y todos pensaron el mismo nombre. Naruto. El 10% que no lo recibió conoció la verdadera cara del Shinra Tensei. Calles arrancadas de raíz. Edificios reventados desde los cimientos. Gritos cortados de golpe. El mapa de Konoha cambió en segundos. Cuando la onda terminó, la aldea era un esqueleto distinto. Pero seguía en pie. Pain frunció ligeramente el ceño. Imposible, susurró. Ese ataque debía borrar todo. Conan observó la nube de polvo. No fue suficiente. Los claros de la devastación se abrieron. Vidas. Demasiadas. Seguían ahí. Pain apretó la mandíbula. Deidara. El rubio de la melena desordenada sonrió, con las bocas de sus manos moviéndose solas. Ya, ya. Qué impaciente, líder. El arte, es una explosión. Sacó arcilla. Las manos empezaron a moldear. Un proyectil gigantesco tomó forma, como una grotesca versión de sí mismo. Una figura humanoide enorme, con rostro hueco y vacío, que comenzó a elevarse hacia arriba, acumulando chakra explosivo en su núcleo de muerte. Naruto, en el centro de su casa, se inclinó hacia adelante. Las venas se le marcaron en la frente. Sintió la carga. Un segundo. 2. El C3 cayó. La explosión no fue sonido. Fue ausencia. Por un instante, el mundo se quedó sordo. Una luz blanca, sin color, arrancó el cielo, aplastó las ruinas, levantó columnas de fuego y polvo que intentaron tragarse Konoha entera. Naruto gruñó. Las flores rosadas vibraron. Los pétalos comenzaron a quebrarse. El Seigan ardió como nunca. No. Escupió, no, mientras yo esté aquí. Roaias. Fase 3. Las flores se cerraron como capullos. Más capas. Más densas. Más profundas. No eran solo escudos. Eran conceptos. La explosión chocó contra cada una. El suelo bajo ellos se quebró en telarañas gigantescas. Las paredes se derrumbaron. Las montañas lejanas sintieron el eco. Pero dentro de cada corola rosada, los shinobi sintieron calor. Presión. Nada más. Cuando la luz se deshizo y el sonido volvió a entrar al mundo, Konoha estaba gravemente herida. Pero no muerta. Naruto bajó las manos. Las venas le recorrían los brazos, el cuello, la frente, como canales a punto de reventar. Miró sus propias palmas, temblorosas. Casi no tenía chakra. El Seigan mantenía el cuerpo de pie, ignorando el costo. Si lo apagaba de golpe, toda la factura caería de una sola vez. Maldición, jadeó. No puedo sostener esto, y pelear. Hinata se lanzó a su costado, tomándole la cara entre las manos. Naruto-kun, sus ojos estaban firmes, a pesar del miedo. Confía en nosotras. Fu, con el martillo Gideon apoyado en el suelo, se acercó, sería. No tienes que soportarlo todo solo. Gaara, con los vaine a un costado, lo miró sin parpadear. Descansa. Esta vez, nos toca a nosotras cuidar al rey. Tenten apoyó Excalibur en su hombro. Si no confías ahora, cuando te estamos viendo así, te golpeo yo misma. Karin, dentro de la armadura azul, respiraba profundo. Voy a mantenerte con vida aunque me quede vacía. Eso te lo prometo. Tayuya sostuvo Tapión, los dedos apretados. Duérmete, idiota. Si te caes, te levanto con patadas si hace falta. Naruto los miró a todas. No como soldados. Como hogar. El Seigan bajó un matiz. Está bien, susurró. Cuento con ustedes. Lo apagó. El ojo rojo se cerró. La factura llegó. Su cuerpo se desplomó hacia atrás. Hinata lo sostuvo lo justo para que no se golpeara la cabeza, pero al final quedó recostado en una columna, jadeante, pálido, el aura dorada apenas un halo tenue alrededor de su piel. Solo su voluntad lo mantenía consciente. Cerró los ojos. Empezó a reunir chakra natural. La casa entera se llenó de ese olor a bosque profundo. Lejos, sobre una columna de roca que ahora miraba a lo que quedaba de la aldea, Pain observó. Interesante, murmuró. Un hombre que protege a tantos, y ahora yace sin poder moverse. Se giró ligeramente. Sasori, ordenó. Tus 100 marionetas. El titiritero rió en voz baja desde su casco. Tengo muñecos de sobra para esta función. Desplegó el mecanismo.
100 marionetas se abrieron como insectos desde su caparazón, cayendo hacia Konoha en una lluvia de madera y acero. Pain volteó hacia Zetsu. Tú. 100 clones. El blanco sonrió con esa máscara espiral deformada. Será divertido ver cómo gritan. La masa vegetal se dividió, hasta formar una pequeña legión de Zetsus blancos que comenzaron a correr, saltar, hundirse, brotar por toda la aldea. Los 6 caminos giraron sus cuerpos al unísono. Se lanzaron hacia el chakra más brillante. Naruto. Itachi y Jugo corrían ya por las calles destrozadas, saltando sobre escombros, esquivando columnas de humo. Debemos llegar antes que ellos, dijo Jugo, su voz algo más grave al liberar parte de su transformación. Itachi asintió. Lo haremos. El suelo frente a ellos explotó. Una guadaña enorme surgió del polvo. Hashin. Rió una voz desequilibrada. Miren nada más a quien encontramos. Idan se plantó frente a ellos, sonrisa amplia, ojos enloquecidos. Detrás, Kakuzu se enderezó, los hilos negros retirándose de un cadáver reciente para volver a su espalda. 2 corazones interesantes, dijo. Esto puede valer la pena. Itachi dio un paso al frente, interponiéndose entre Jugo y Idan. Ese es mío, dijo. No permitas que Kakuzu se acerque a Naruto. Jugo liberó al máximo. Huesos, músculos, macas, chakra natural rugiendo. No lo permitiré. El choque fue inminente. En otra parte de la aldea, el humo de las explosiones se llenaba de sombras que se movían. Chunin y Jonin en formaciones improvisadas, recibían la embestida de las marionetas de Sasori y los clones de Zetsu. Un escuadrón de Konoha luchaba. Cubriendo a los genin que evacuaban a los civiles, guiándolos entre los escombros. Gracias, Naruto-sama. Gritó una mujer, corriendo con su hijo en brazos, al ver las flores disiparse tras la explosión. El rey nos protegió. Susurró otro hombre, temblando, mientras ayudaba a cargar a un anciano. Los clones de Zetsu se reían, saliendo de las paredes, siendo interceptados por kunai, por insectos de Shino, por puños de roca levantados por Chunin entrenados. Sobre un edificio destruido, Kakashi, Gai y Asuma miraron hacia el cielo. Deidara sonreía, montado sobre un pájaro de arcilla gigantesco. El arte es una. Guarda tus discursos, gruñó Asuma, encendiendo sus hojas de chakra. Gai apretó la banda en la cabeza. Kakashi. Hoy la juventud arderá con más fuerza que nunca. Kakashi suspiró, subiendo su protector para descubrir el Sharingan. Deidara, ¿eh? Esto se pone pesado. Las figuras saltaron. En otro sector, Conan descendía como una lluvia de papel, cada hoja una cuchilla, cada pliegue una bomba silenciosa. Tsunade se plantó al frente, puños cerrados, la marca en la frente brillando. Kurenai se posicionó a un costado, ojos rojos, chakra listo para envolver. Anko sonrió, sacando la lengua. ¿Listas para una pelea de chicas? Los papeles chocaron contra tierra, piedra, carne. En medio de ese caos, Jiraiya corría por las calles destruidas, saltando sobre pedazos de techo. Naruto, murmuró. Aguanta. El chakra del muchacho era un faro. Un faro rodeado por 6 sombras. Los 6 caminos de Pain aterrizaron frente al destruido complejo Uzumaki, abriendo cráteres con sus simples pasos. Hinata fue la primera en recibirlo. Byakugan activo. Arco a la espalda. Cloudbolk segundo y Rumting durmiendo en sus sellos, esperando la orden. A su lado, F, con Gideon apoyado sobre el hombro, sonriendo de una forma que no tenía nada de amable. Gaara caminó atrás, los vaine en la mano, la arena moviéndose a sus pies como un mar silencioso. Tenten sujetaba Excalibur con una seguridad que habría hecho llorar de envidia a cualquier espadachín. Karin, enfundada en su armadura, con cadenas de chakra temblando tras su espalda como colas de zorro. Tayuya, con tapión al cuello, los ojos entrecerrados. Detrás de ellas, dentro de la casa, se sentía el pulso de Senjutsu acumulándose donde Naruto respiraba, tendido, sin fuerzas para levantarse todavía. El Tendo dio un paso hacia adelante. Sus ojos anillados recorrieron la formación. Apártense, dijo. Nuestro objetivo son los Jinchuriki, en especial Naruto Uzumaki. El resto de ustedes no son relevantes. Hinata sostuvo la mirada, con una serenidad que no había tenido jamás en los viejos días de academia. Entonces hoy vas a aprender qué significa ser irrelevante ante él. F golpeó el suelo con el martillo. La tierra se levantó en una onda. Si quieres tocar a mi rey, dijo, primero tendrás que sobrevivir a mi enojo. Gaara inclinó la cabeza. Él me dio una vida nueva.
No permitiré que nadie se la quite. Tenten giró Excalibur, dejando que la hoja cantara. Akatsuki o lo que sea, hoy van a conocer el filo de mi espada. Karin sonrió, enseñando los dientes. Nadie toca a mi familia. Tayuya sopló una nota breve, y el aire vibró a su alrededor. Y si crees que una Jinchuriki ex problemática y una ex Akatsuki van a dejar que te acerques, estás más muerto de lo que pareces. Pain las miró a todas. No con desprecio. Con evaluación. Buscamos la paz, dijo por fin. Una paz que solo pueden hacer del dolor. Naruto Uzumaki posee un poder capaz de alterar el equilibrio del mundo. Sus bijus son piezas del arma que traerá silencio eterno a este ciclo de guerras. Entregadlo, y su sufrimiento será breve. Hinata dio un paso al frente. La paz no nace matando reyes, respondió. Nace protegiendo hogares. Pain la miró con algo parecido a una sombra de respeto. No entiendes el mundo. Gaara levantó la espada. 4 granos de arena flotaron alrededor. Entonces, susurró, cambiaremos el mundo. El Tendo alzó la mano. Los otros caminos se desplegaron. Los ojos anillados se fijaron en el complejo, en el chakra que crecía como una estrella detrás de aquellas mujeres. Mostradme, dijo Pain, cuánto estáis dispuestas a sufrir. El viento dejó de soplar. El primer movimiento estaba a un latido de distancia. Y, bajo el suelo, Konoha contuvo la respiración. Parte 39. El suelo aún temblaba bajo las botas de los 6 caminos cuando Hinata respiró hondo y habló primero. Formación 3, dijo, sin titubeos. Todas la entendieron. F y T entendieron un paso al frente, flanqueando a Karin. Gaara retrocedió medio metro, arena a sus pies, los vaine baja pero lista. Hinata se adelantó con Tayuya, frente a las demás, cubriendo el ángulo más abierto. Retaguardia. Gaara, control de área y defensa media distancia. Línea frontal. Hinata y Tayuya, visión y control mental. Punta de lanza. F, Tenten, Karin, ataque directo. El Tendo inclinó apenas la cabeza. ¿Creéis que una formación táctica bastará contra un dios? Tayuya escupió a un lado. Contra ti bastaría una buena patada, pero somos educadas. F sonrió de medio lado, los dedos apretados en la empuñadura de Gideon. El camino Asura reaccionó primero. Su espalda se abrió como una flor mecánica. Tubos, lanzas, propulsores. El cuerpo entero se convirtió en un proyectil y se disparó hacia ellas como un misil humano. Voy. Gruñó F dio un paso, y el suelo se hundió bajo sus pies. El martillo Gideon creció. En un suspiro, pasó de ser un arma grande a un coloso de metal y runas que casi la triplicaba en tamaño. F giró la cadera, aprovechando el impulso, y dejó que el peso aparente del martillo dibujara un arco devastador desde la izquierda. El Asura lo vio venir. Sus sensores, restos de cerebro y acero, calcularon masa, velocidad, vector. Sonrió. Extendió una mano, seguro de poder detenerlo. Error, susurró F. El impacto fue un trueno. La mano metálica se hizo polvo al primer contacto. El martillo no se detuvo. El torso completo del camino Asura explotó hacia atrás en una lluvia de chatarra y carne muerta. Piernas y cabeza salieron volando en direcciones distintas, rebotando contra el suelo del patio. Los ojos anillados en aquel rostro inerte se apagaron sin dramatismo. Murmuró Gaara, registrando. El camino humano se lanzó al mismo tiempo, buscando el flanco derecho, manos listas para arrancar almas. Tenten lo esperaba. Excalibur ya estaba desenvainada. Dio un solo paso, la hoja dorada cantando un tono agudo. El camino humano levantó las barras negras como defensa, cruzándolas frente al torso. Excalibur bajó. Ni siquiera hubo resistencia. Las barras se partieron como queso tierno. El cuerpo detrás se abrió en un tajo limpio desde el hombro hasta la cadera opuesta. La mitad superior del camino humano cayó hacia un lado, la inferior hacia el otro, sangre y metal pintando el suelo. Tenten mantuvo la espada en alto, respirando hondo. Tos. Pain no pestañeó. Hinata, con Byakugan activo, ya había analizado ángulos. Tensó el arco. 3 flechas formadas de chakra concentrado se dibujaron en la cuerda. Una envuelta en viento que susurraba, otra cubierta en fuego palpitante, otra chispeante de electricidad azul. Las juntó en una sola. Una flecha blanca, casi cegadora, que vibraba con los 3 elementos. Disparo. Exhaló. La flecha cruzó el aire como un rayo nacido del propio ojo del Byakugan, recta hacia el camino Deva. Pero el camino Preta se interpuso. Su brazo se levantó lento, confiado.
La flecha impactó en su palma. La luz elemental se arremolinó. Y se apagó. El chakra desapareció como agua tragada por arena seca. Hinata frunció el ceño. Absorción completa del chakra, murmuró. El camino preta inclinó la cabeza, como agradeciendo el aperitivo. Entonces el Deva se movió. Ni sello de manos. Solo un paso. Tenten no alcanzó a verlo. El aire se dobló. Un Shinra Tensei concentrado la golpeó de lleno. Ella apenas cruzó Excalibur frente a su cuerpo, pero el impacto la lanzó como un proyectil contra los restos de una pared del complejo. La piedra se quebró en una telaraña de fracturas. Tenten se deslizó hacia el suelo, jadeando, sangre en la comisura de la boca. Tenten. Gritó Karin. La armadura azul que llevaba se tensó con su chakra, las cadenas de chakra rojo emergieron de su espalda como serpientes. Las lanzó hacia el Deva, listas para enredarlo y arrancarle el alma si era necesario. Pain ni lo miró. Shinra Tensei. Las cadenas fueron repelidas como si hubiesen chocado contra una pared invisible. Salieron disparadas hacia atrás, apenas sin romperse gracias a los sellos defensivos. Karin no esperó. Se lanzó cuerpo a cuerpo, decidida a atravesar la defensa por pura voluntad. El camino preta se movió como una sombra. Apareció detrás de ella. Un brazo alrededor de su cuello. La otra mano, clavada en su espalda, absorbiendo chakra con brutal ferocidad. Tú tienes demasiado, murmuró, sin voz propia. Las piernas de Karin se doblaron. Su chakra se drenaba a una velocidad que asustaría a cualquiera que pudiera verlo. Las runas de la armadura se encendieron, tratando de contrarrestar la absorción, pero eso solo aumentó el flujo. Los dedos del preta apretaron su garganta. Karin. Gritó Hinata. F quiso reaccionar, pero el suelo se abrió a su alrededor. Invocaciones. El camino animal golpeó el suelo con una mano, y una tortuga gigante surgió de una nube de humo, seguida por un pájaro monstruoso. Un perro de varias cabezas emergió gruñendo al otro lado del patio. Genial, bufó F. Otra vez Zo. Giró el martillo. Gideón, espada terrestre. Clavó el mazo en el suelo. Las runas en la cabeza del martillo se encendieron, brillando con luz terrosa. El chakra se hundió bajo las baldosas, expandiéndose como un terremoto controlado. La tierra se abrió en varias zonas. De cada grieta emergió una espada de roca gigantesca, como colmillos de un dios dormido. Las hojas de roca atravesaron el caparazón de la tortuga, perforaron el cuerpo del perro de varias cabezas, cortaron las alas del pájaro en pleno vuelo. Las invocaciones estallaron en humo, una tras otra. Una de las espadas de tierra se levantó justo bajo el camino animal, atravesándole el torso. Sus ojos anillados se abrieron un poco más, mirándole la hoja emergiendo de su pecho antes de deshacerse en un desplome. El suelo quedó lleno de estalagmitas de piedra. F jadeó. Eso fue intenso. Se giró hacia Karin. La vio aún atrapada. El preta seguía absorbiendo, la cabeza de Karin inclinada hacia adelante, ojos a medio cerrar, respiración entrecortada. Ahora sí te rompo todo. Rugió F. Corrió hacia ellos. El tendo levantó la mano. Bansh Tenin. La fuerza de atracción se aferró a ella como un gancho invisible. F perdió el equilibrio. El cuerpo se disparó hacia el Deva a gran velocidad, como si alguien tirara de ella con una cuerda gigantesca. Hinata. Gritó Tayuya. Hinata ya estaba apuntando. El Byakugan marcó un punto a la espalda del Deva, un ángulo donde los otros caminos no le cubrían del todo. Concentró chakra en una flecha pura, sin elementos. La disparó al punto ciego. La flecha voló limpia, directa, el camino animal, moribundo, giró la cabeza. El preta, absorbido en Karin, movió apenas un brazo. La flecha se desvió unos centímetros. Impactó en una barra negra que ninguno de ellos había visto. Rebotó. Hinata apretó los dientes. Visión compartida, F no pudo frenar. El Deva ni siquiera se movió mucho. Una barra negra apareció en su mano. La estocada fue rápida. La varilla salió por la espalda de Zu. El tiempo se detuvo un segundo. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Gideón se le resbaló de los dedos. Una línea de sangre le corrió por la comisura de los labios. F, susurró Hinata, helada. Gaara sintió como algo se rompía dentro de ella. Tenten, semi-inconsciente, intentó levantarse y falló. Karin, todavía atrapada, dejó escapar un grito ahogado. Tayuya apretó tanto tapión que le dolieron los dedos. Pain sostuvo a F un instante antes de soltarla.
El cuerpo cayó de rodillas, luego de lado, la sangre manchando el suelo. Habéis hecho más de lo que esperaba, dijo el Tendo, sin burla. Habéis destruido 3 de mis cuerpos. Habéis resistido poder que borraría aldeas. Es admirable. Los anillos giraron en sus ojos. Pero esto es inútil. Yo soy un dios. Y los dioses no caen tan fácil. El camino Naraka avanzó, con esa mandíbula grotesca que sobresalía de su espalda, la boca gigante cerrada por ahora. Se arrodilló junto a los restos del asura, humano y del animal. Las manos unidas en un mudra. Reanimación, pronunció. La boca se abrió. La lengua monstruosa salió, envuelta en fuego espectral. Las almas arrastradas de los caminos caídos volvieron al mundo. Los cuerpos reconstruidos del camino Asura y del camino animal se levantaron de nuevo, como si nunca hubieran sido destruidos. La herida en el pecho del animal desapareció. El torso de metal del Asura se rearmó, zumbando. Hinata apretó los dientes. Ya vi sus habilidades, murmuró, el Byakugan brillando. Deva. Repeler y atraer. Preta. Absorber chakra. Animal. Invocaciones. Asura. Armamento. Naraka. Restauración. Humano, solo lo vi morir. El Tendo la miró directamente. Cuanto más entiendes, más debería dolerte saber que no puedes ganar. Eso está por verse, respondió Tayuya, colocándose a su lado. Hinata, dime cuándo. Los caminos avanzaron al unísono. Deva al centro. Preta a la derecha, Naraka detrás. Asura a la izquierda. Animal atrás, preparando más invocaciones. Gaara estaba lista para defender la retaguardia. Hinata exhaló. Tayuya. Ya voy. La pelirroja llevó tapión a sus labios. La primera nota fue suave. La segunda, aguda. La tercera, imposible. El aire se dobló. El sonido no se limitó a entrar por los oídos. Golpeó el chakra, las neuronas, los reflejos. Los 4 caminos que encabezaban el avance dieron un pequeño traspié, sus movimientos ya perfectos de marionetas perturbados. Los anillos de sus ojos temblaron. El mundo, para ellos, se fracturó un instante. Hinata no desperdició ni un latido. Los sellos en sus palmas se abrieron. Caladbolk II y Rumting emergieron como destellos azules y rojos. Las sostuvo juntas un segundo, como si dudara. No dudó. Rumting, susurró. Encuentra al Creánima. La flecha espada roja se lanzó a sí misma desde su mano, girando en el aire, tirando de ella hasta que Hinata la encajó en el arco y la disparó hacia el Naraka. No importaba cuántas veces esquivara. Rumting lo seguiría. En la otra mano, Caladbolk II se curvó, doblando el espacio a su alrededor. Caladbolk exhaló, rompe la formación. Disparó hacia el centro del grupo. Deva y los otros. El genjutsu de Tayuya se profundizó. Las notas de tapión envolvieron a los caminos en un laberinto sonoro. Un parpadeo y el suelo era cielo, el cielo era pared, los cuerpos se repetían, las distancias se distorsionaban. Naraka intentó moverse. Rumting lo encontró. La hoja roja lo atravesó por la espalda, explotando en un estallido de chakra focalizado que destrozó su torso y deformó grotescamente la mandíbula monstruosa de su espalda. La bestia espiritual chilló y se apagó. El cuerpo de Naraka cayó de rodillas, inerte. Caladbolk, por su parte, no impactó directamente en el Deva. Se curvó. Se dobló. El espacio frente a ellos se partió, y la flecha espada explotó a pocos metros, pero la onda de choque, multiplicada por la distorsión del espacio, golpeó al Asura y al humano con una furia absurda. El Asura perdió medio costado, saliendo despedido como chatarra. El humano fue engullido por completo por la explosión. El preta fue lanzado a través de una pared, desapareciendo entre polvo y roca, obligándolo a saltar a Karin. El camino animal, intentando invocar algo para cubrirlos, recibió solo el borde de la explosión, pero suficiente para destrozarle una pierna. Cuando el humo se disipó, solo 3 quedaban de pie como amenazas inmediatas. El Deva, aún entero. El animal, herido. El preta, que salió tambaleando de entre escombros. Tayuya dejó de tocar un segundo para respirar. ¿Cuántos quedan? Jadeó. 3, respondió Hinata, su chakra parpadeando. Demasiados. El Deva no esperó más. Habéis jugado bien, dijo. Ahora terminó. Se lanzó hacia ellas. El preta y el animal lo siguieron. Hinata tensó la cuerda. El chakra en su interior se agitó. Estaba exhausta. Las reservas que Naruto le había ayudado a expandir en aquellos meses se estaban agotando a ritmo brutal.
Tayuya sabía que seguir con Genjutsu fino no bastaría. Entonces tomó una decisión que ni ella misma creyó que tomaría. Hinata, Gaara dijo, bajando la ocarina. Apártense cuando se los diga. Hinata, sin tiempo para preguntar, asintió. El Byakugan vio cómo el chakra de Tayuya se encendía hasta el límite. Y más allá. La pelirroja elevó Tapión una vez más. Esta vez, la melodía no fue fina. Fue un rugido. El aire se rasgó. El suelo tembló. Portales se abrieron alrededor del complejo, no de Naruto, sino de la propia Tapión. Bocas de sombra inmensas, de donde surgieron pedazos gigantescos de algo que no pertenecía a ese mundo. Un brazo monstruoso, una ala desgarrada, una cola como látigo. Hildegard. Pero Tayuya no llamó solo partes. Hildegard, completo. Gritó. Los portales se unieron. Una silueta colosal emergió detrás del complejo, cubriendo media luna visible. Una bestia titánica, de cuerpo demoníaco, ojos ardientes, rugiendo con una voz que no era sonido. Era terror, puro y viejo. Los caminos de Pain se detuvieron un segundo. Incluso el Deva. El animal giró para adaptarse. Demasiado tarde. Hildegard cayó. No había técnica. No había sutileza. Solo un puño del tamaño de una casa, bajando como un martillo sobre las marionetas de los ojos anillados. El camino preta fue pulverizado, reducido a carne y piercings retorcidos. El camino animal fue aplastado hasta ser una mancha sobre la piedra. El terreno entero tembló. La única razón por la que Hinata no fue arrancada del suelo fue la arena de Gaara levantándose en una muralla improvisada para contener parte de la onda. Tayuya. Gritó Karin. La pelirroja estaba de rodillas. Tapión se le resbalaba de los dedos. El chakra, vaciado. Los ojos, a medio cerrar. Sonrió, descompuesta. Eso, debería, haber dolido, y cayó de bruces contra el suelo. Hildegard rugió una vez más. El Deva lo miró. Solo. El monstruo alzó otro puño, dispuesto a terminar el trabajo. El Tendo extendió la mano. Shinra Tensei. Un empuje concentrado, más preciso, menos masivo que el primero, impactó directo en la barbilla de la bestia. Hildegard tambaleó hacia atrás, su forma ya inestable, sostenida solo por el hilo de chakra ridículamente delgado que Tayuya aún le concedía incluso inconsciente. El monstruo se deshizo. Su cuerpo colapsó en pedazos de sombra que se volvieron nada. Hinata estaba de pie. A duras penas. Sus manos temblaban. Calabol y Rumting ya no respondían. Habían vuelto a sellos agotados en sus palmas. El Deva avanzó despacio. El ojo anillado la enfocó. Has luchado bien, dijo. Pero ya no tienes nada más que mostrarme. Hinata apretó los dientes. Trató de levantar los puños en posición de Hyuken. Su chakra apenas chispeó alrededor de sus tenketsu. Gaara, lista para proteger, apenas pudo levantar un muro de arena a medias, que el Deva atravesó con un empujón. Karin, medio de rodillas, seguía sujetándose el pecho, intentando que sus cadenas respondieran. F yacía en el suelo, sangrando pero viva, gracias a que la barra no había tocado órganos vitales por puro milagro y vieja costumbre del cuerpo Jinchuriki de no morir fácil. El Deva levantó una barra negra más. Se acercó a Hinata. Ella respiró hondo. Lo miró a los ojos. Aunque muera, susurró, no lo vas a tocar. Pain alzó la barra. La bajó hacia su rostro. Una mano la atrapó a mitad de trayecto. Firme. Imposible. La barra chirrió contra los dedos que la sujetaban como si fuesen acero más duro que el propio metal. Hinata parpadeó. Reconoció el olor antes que la voz. Llevas una mala costumbre de apuntar cosas a la cara de chicas, dijo Jiraiya, serio, sin una pizca de laxitud. Pain lo miró. Ellos se miraron. Mucho tiempo. Demasiado para un campo de batalla. Los anillos y las pupilas de sapo se encontraron. Viejo maestro. Viejo alumno. Dios autoproclamado. Sabio que había escapado del papel de Dios. Konoha respiró, temblando. Y el mundo se preparó para el siguiente golpe. Parte 40. La quietud que había seguido a la caída del Deva fue apenas una ilusión. El polvo seguía suspendido en el aire, flotando sobre las ruinas como ceniza de una guerra que no tenía intención de detenerse. El suelo estaba marcado por cráteres, grietas y restos de invocaciones destrozadas que aún liberaban humo oscuro. Jiraiya, con un brazo cubierto de sangre, respiró hondo. Miró al último cuerpo de Pain Tendo Yaiko tirado entre piedras y escombros. Había tardado en derrotarlo. Casi demasiado. Pero lo había hecho.
Un buen genjutsu de Paima, con un Rasengan bien colocado en el momento justo, y fin del juego. La información de Hinata sobre el tiempo de recuperación de su técnica y su debilidad contra el genjutsu lo ayudó bastante. Miró a la Hyuga, la cual se arrodilló junto a Zu, manos temblorosas, intentando contener la hemorragia en su abdomen. La sangre manaba cálida sobre sus dedos. Fu trataba de sonreír, pero cada respiración era un espasmo. Aguanta, susurró Hinata, con la voz quebrándose. Por favor, aguanta. Su chakra estaba raspado, casi exhausto, pero aún así lo obligó a fluir. Chakra médicos brillaron entre sus dedos. Tenten estaba a su lado, una mano en la cabeza, aún aturdida por el impacto que la había lanzado contra un muro minutos antes. Trató de incorporarse, frunciendo los dientes. Hinata, ¿cómo está? Viva, respondió ella, sin apartar la vista de F. Pero necesita tiempo, y yo. Su chakra osciló. Gaara, aún de pie, respiraba sin mucha dificultad. Su arena estaba un poco desgastada, por el uso intensivo para evitar que Hinata y Tayuya sean alcanzadas por los ataques o invocaciones. Sostuvo a Karin, que apenas tenía conciencia. Su piel estaba pálida. La Jinchuriki de Shukaku apretó los dientes con fuerza. El preta absorbió todo su chakra, susurró. Está al borde. Tayuya estaba desmayada unos metros atrás, su pecho subía y bajaba como si le costara respirar. La ocarina colgaba de su cuello, sin brillo alguno. Había consumido un chakra que claramente no tenía. Hubo un latido de silencio. Uno solo. El suficiente. Entonces, algo cambió en el aire. No era chakra. No era sonido. Era el peso del mundo poniéndose de pie. Jiraiya giró bruscamente. Una figura emergía desde un punto alto entre las ruinas, de pie sobre un trozo de muro destruido. Cabello rojizo volviendo a crecer, suelto, caído como una cortina de sangre diluida. Los ojos se abrieron. Anillos perfectos. El Rinnegan. Nagato Uzumaki, revitalizado. No más cadáver viviente. No más máquina sostenida por tubos. Era joven. Era fuerte. Era un Uzumaki completo, alimentado por el chakra de Karin. La respiración de Jiraiya se cortó. No puede ser, murmuró. Nagato, el pelirrojo bajó la mirada hacia él, como si estuviera observando una sombra del pasado. Jiraiya-sensei. La voz era profunda. Lenta. Tranquila de una forma que resultaba más aterradora que cualquier furia. Jiraiya dio un paso adelante, con la garganta apretada. ¿Qué hiciste, chico? ¿Cómo? Nagato movió un dedo. Hilos de chakra rojizo aún giraban alrededor de sus palmas, los restos de la absorción del preta. Tomé lo que necesitaba para ponerme de pie. Esta, miró sus propias manos, flexionando los dedos, es mi verdadera fuerza. El silencio se tensó entre ellos. Hinata, Gaara, Tenten, todas giraron la vista hacia ese hombre. Ese chakra. Ese peso. Ese Rinnegan. Jiraiya respiró hondo. Nagato, esto no tiene por qué continuar. Baiko no hubiera querido esto. Konan tampoco. Ese camino que sigues, no te llevará a la paz. Nagato no parpadeó. El mundo siempre eligió la violencia. Yo solo la devuelvo con propósito. Konan me apoya. Jiraiya apretó los dientes. Escúchame. Cuando entrené a los tres, cuando los crié como a mis propios hijos, ustedes me enseñaron esperanza. Eras un niño dulce, Nagato. Llorabas por los demás. No eres este monstruo que, los ojos del joven Uzumaki brillaron. La esperanza muere con los débiles. Jiraiya sintió un escalofrío bajar por su columna. Entonces, murmuró, ya no puedo salvarte, ¿verdad? Nagato inclinó apenas la cabeza. Ni yo a ti. El viento dejó de moverse. Jiraiya dio un salto hacia atrás. Sus manos se juntaron rápidamente. Nagato levantó la suya. El choque fue inmediato. Jiraiya invocó aceite y fuego, que explotaron contra un muro invisible levantado por Nagato. Nagato levantó la otra mano. Banshitenin. Jiraiya fue atraído como un muñeco. El Sannin giró en el aire, activó su modo sabio dominado gracias a los sellos de Naruto en un instante, y su pie cargado de chakra natural golpeó el suelo para anclarlo y detener la atracción. No, tan fácil, gruñó. Nagato apareció frente a él. Jiraiya alzó un puño envuelto en senjutsu. Nagato lo atrapó con una sola mano. Absorbió. El brazo de Jiraiya perdió fuerza de inmediato. Lo aprendo, dijo Nagato. Lo domino. Lo hago mío. Su otra mano golpeó el pecho del Sannin con una descarga de chakra repulsivo.
Jiraiya salió volando. Rodó. Escupió sangre. Se puso de pie otra vez. Sombras se formaron a su alrededor mientras invocaba sapos. Gamaken apareció, luego Fukasaku y Shima en los hombros. Nagato levantó los ojos, sin emoción. ¿Aún insistes? Jiraiya sonrió, aunque le temblaba el labio. Mientras tenga vida, siempre voy a insistir. Nagato extendió ambas manos. El mundo se dobló. Jiraiya corrió hacia adelante con un grito. La batalla fue un torbellino. Aceite. Fuego. Proyectiles. Absorción. Atracción. Repulsión. Los golpes de Jiraiya eran monstruosos en modo sabio. Podían destrozar una roca enorme. Podían cambiar el curso de un río. Pero Nagato ya no era el esqueleto moribundo del pasado. Era un dios alimentado por el chakra de una Uzumaki pura. Era un arma viva. El Sannin logró acorralarlo un instante. Gamaken clavó su lanza. Nagato giró apenas los dedos. Shinra Tensei. El sapo gigante fue lanzado contra un edificio destruido. Fukasaku y Shima fueron expulsados, rodando sobre la tierra. Jiraiya se impulsó en el aire, cargando un Odama Rasengan. Un último golpe con todo su senjutsu. Un Rasengan que habría matado a cualquier Biju menor. Nagato levantó la mano. Y absorbió todo. Todo. El chakra natural. La energía. La técnica. El poder. Jiraiya sintió como su cuerpo se quedaba vacío, como si alguien le arrancara el alma por la espalda. Cayó de rodillas. Naruto, susurró. Nagato se acercó, la sombra de su figura cubriéndolo. Tu destino termina aquí, dijo. Sensei. Pero algo cambió. El aire se volvió más denso. El polvo del suelo tembló. La sinfonía del mundo pareció detenerse, expectante. Nagato frunció el ceño. Jiraiya abrió los ojos, apenas consciente. Un portal se abrió detrás de él. Rojo. Dorado. Sus bordes hirviendo con runas que tenían un pulso que parecía un corazón. Un pie salió de él. Luego otro. Naruto emergió, caminando como si hubiera cruzado desde un trono, no desde un campo lleno de ruinas. No había aura dorada. No había explosión de chakra. No había Seigan activo. Pero su sola presencia hizo retroceder la tierra, curvar el aire. Sus ojos estaban abiertos. Y no eran calmados. No eran serenos. Eran fuego contenido. Las pupilas brillaban como brasas bañadas en sangre. Levantó a Jiraiya con cuidado, apoyándolo contra una roca. Sensei, murmuró, con voz baja, ya hice que esperara demasiado. Jiraiya esbozó una sonrisa rota. Llegaste, tarde, mocoso. Naruto se levantó despacio. Miró a su alrededor. Vio a Hinata jadeando. Vio a F inconsciente, con el abdomen semiabierto. Vio a Tenten apoyándose en una columna, tambaleándose. Vio a Karin en brazos de Gaara, apenas respirando. Vio a Tayuya aún desmayada, sin fuerza ni para maldecir. Y algo dentro de él dejó de contenerse. Clavó los ojos en Nagato. El Uzumaki rojo lo observó también, con atención. Así que eres tú, dijo Nagato. El que desafía a los dioses. El que destruye aldeas. El que reconstruye imperios. El que protege a tantas. Eres más peligroso de lo que imaginé. Naruto no habló. Sus pasos resonaron sobre las piedras. Nagato continuó. Eres Uzumaki. Como yo. Como aquellos que protegieron un ideal que el mundo quebró. Somos reflejos, tú y yo. Naruto detuvo los pasos. No, dijo, por primera vez. Su voz era algo nuevo, algo que ni sus chicas habían escuchado, algo que ni siquiera en su Seigan total llegaba a esa profundidad. Tú elegiste romper el mundo, yo voy a arreglarlo. Nagato entrecerró los ojos. Ese dolor que predicas, continuó Naruto, avanzando un paso más. Ese sufrimiento que quieres imponer. Tocó a quienes amo, a mis personas más preciadas, a quienes juré proteger. Levantó la mano. El aire tembló. Hablas de dolor, Nagato. Hablas de castigo. Hablas de justicia. Su chakra natural rugió por el suelo, como raíces vivientes buscando romperlo todo. Pero yo te enseñaré el verdadero dolor. El que no es discurso. El que no es ideología. El que se siente cuando te atreves a tocar lo que es mío. Las ruinas vibraron. Un viento invisible se elevó a su alrededor. Sus chicas, incluso medio desmayadas, levantaron la vista hacia él. Gaara sintió un escalofrío familiar. Hinata apretó el puño, con lágrimas. F respiró un poco mejor, como si la sola presencia de Naruto la sostuviera.
Tenten sonrió débilmente. Karin, casi sin chakra, dejó caer una lágrima silenciosa. Tayuya, aún inconsciente, suspiró. Naruto dio un último paso adelante. No voy a matarte todavía, no hasta que entiendas que no eres un dios. Nagato levantó la mano. Entonces ven, Uzumaki, dijo. Enséñame. Naruto bajó la barbilla. El Seigan se abrió. Rojo puro. Perfecto. La tierra se quebró bajo sus pies. Cuando Nagato utilizó el Shinra Tensei dirigido en su dirección, Naruto se cubrió junto con todos detrás, utilizando su escudo de chakra. Allí mismo tomó una decisión. Parte 41. La tierra tembló bajo los pies de todos cuando Nagato dio un paso hacia adelante. Era joven, era fuerte, era Uzumaki, y sus ojos, los Rinnegan, ardían con la pretensión de un dios. Jiraiya respiró hondo, apenas en vivo. Hinata, Gaara, Tenten, Karin y F estaban entre escombros, heridas, conscientes a medias. El aire estaba frío, muerto, como si el paisaje hubiese olvidado cómo moverse. Naruto estaba frente a Nagato. Su aura dorada, apenas contenida por la estabilidad del Senjutsu, vibraba como un corazón que había dejado de ser humano. Nagato abrió la boca para hablar. Naruto Uzuma, no terminó la frase. Ni llegó a inhalar. Naruto ya no estaba donde estaba. Se había movido tan rápido que ni sus chicas pudieron ver el primer paso. Solo sintieron el viento romperse. Naruto apareció justo delante de él. Su mano se cerró sobre el rostro de Nagato con un agarre tan perfecto, tan firme, tan brutal, que el sonido fue un crujido húmedo contra la palma. Los dedos se hundieron ligeramente, sin romper la piel, pero dejando claro que podía aplastarle el cráneo si quería. El Rinnegan se abrió de par en par por la sorpresa. Naruto no dijo palabras heroicas, no proclamó justicia, no gritó un nombre de técnica. Solo grunó. Vamos a otro lugar. Y saltó. Con Nagato todavía sujeto por el rostro. Fue un salto tan alto, tan violento, que el suelo dejó un cráter como si un meteorito hubiera despegado desde allí. La piedra se deshizo en fragmentos volando en espiral. El aire explotó detrás de él. La luz se retorció. Los gritos de las chicas se ahogaron en el rugido del viento. Naruto ascendió con Nagato, sujetándolo como si arrastrara a un muñeco sin peso, y lo llevó fuera del rango de sus seres queridos. A una zona devastada de Konoha donde no había más que ruinas y silencio. En el punto máximo del salto, lo lanzó. Nagato salió disparado hacia el suelo, como una bala caída desde el cielo. La caída fue cataclísmica. La tierra explotó. Un cilindro de polvo subió hacia el firmamento. Fragmentos de roca salieron volando a kilómetros. Un temblor recorrió la aldea entera. Nagato se levantó tambaleante, con sangre cayéndole por la nariz, pero todavía entero. El Rinnegan vibró con furia. Naruto Uzumaki. Tú. Naruto cayó desde el cielo como un meteorito dorado. Impactó delante de él. Golpeó. Una sola vez. El puñetazo fue tan brutal que el aire dio un latigazo. La mandíbula de Nagato se torció hacia un lado. Su cuerpo entero salió disparado hacia atrás, estampándose contra la estatua rota de un antiguo muro. El sonido llegó un segundo tarde. Nagato escupió sangre. Se incorporó. Eres fuerte, pero no entiendes, la paz N. Naruto apareció detrás de él. Sin portal. Sin sonido. Simplemente estaba allí. Lo tomó por la cabeza otra vez. Y lo arrastró. Naruto lo arrastró por el rostro contra el suelo, levantando surcos de piedra y tierra, destruyendo restos de estructuras, arrancando columnas de templo, pulverizando muros como si fueran harina. Nagato gritó. El suelo ardía contra su piel. Las piedras se quebraban bajo el peso de ese arrastre. El mundo se partía detrás de ellos como si Naruto estuviera escribiendo una cicatriz nueva sobre la tierra de Konoha. Cuando llegó al borde de un barranco nuevo, creado por los ataques anteriores, Naruto saltó. Un salto cortante. Y lo lanzó hacia abajo. Nagato cayó, rodando entre piedras, rompiendo troncos, destrozando raíces. Naruto cayó después. De pie. Sin rasguños. Mirándolo desde arriba. El silencio entre ellos duró un segundo. Solo uno. Nagato lanzó un Shinra Tensei. La onda invisible destruyó árboles, arrancó polvo, dobló columnas. Naruto levantó una mano. Roaías, un pétalo, apenas, bloqueó todo el ataque sin siquiera empujarlo un centímetro. Nagato tragó saliva. ¿Cómo? Naruto caminó hacia él despacio. Su voz temblaba de ira. Dijiste que ibas a traer paz con dolor. Se acercó un paso.
Dijiste que podías decidir quién vive y quién muere. Otro paso. Los árboles a su alrededor temblaron. Dijiste que podías arrancarle la vida a mis seres queridos. Otro paso. La luz dorada se elevó a su alrededor como fuego líquido. El Seigan se abrió. Rojo puro. Autoridad absoluta. Presión real. Nagato retrocedió, jadeando, intentando activar su absorción. Naruto lo dejó tocarlo. Porque sabía que no era suficiente. Nagato intentó absorber su chakra. Y el chakra lo empujó hacia atrás. Como si fuera fuego. Como si no hubiera forma de sostenerlo. Nagato gritó cuando su brazo tembló y se quemó por dentro. Naruto lo tomó por el pecho esta vez. Y lo levantó. Sin esfuerzo. Nagato sabía que estaba en problemas, el rubio Uzumaki atacaba siempre después de que lanzara su Shinra Tensei, el cual era su protección, y debía recargarse tras su uso, entonces lo escucho decir. Tienes los ojos de un dios, dijo. Pero la visión de un niño. Lo arrojó hacia atrás. Nagato chocó contra un árbol de 1 metro de grosor. El tronco se partió. Nagato fue lanzado a través de 3 más antes de quedar tendido sobre un charco de tierra húmeda. Pero se levantó. Usó el camino Asura. Su cuerpo se abrió como una máquina, lanzando un misil directo al pecho de Naruto. Naruto levantó la mano. Portal. El misil entró. Otro portal detrás de Nagato. El misil salió y explotó en su espalda. Nagato volvió a caer, gritando. Naruto caminó sin prisa. Cada paso retumbaba. Nagato temblaba. No, no puede ser que un solo hombre. Naruto lo atravesó con la mirada. No soy un solo hombre. A su espalda, podía sentirse cada respiración agonizante de sus esposas. Cada latido herido de Jiraiya. Cada cadáver en la aldea. Cada grito cortado por las explosiones. Naruto no era un solo hombre. Era el peso de toda su gente. Era la voluntad absoluta. Nagato lanzó una lluvia de estacas negras. Naruto extendió la mano. El Roaias las interceptó. Todas se detuvieron a centímetros. Y cayeron. Como agujas rotas. Nagato dio un paso atrás. Imposible, imp. Naruto apareció delante de él. Su puño ya estaba levantado. Lo bajó. Contra el pecho. El golpe no hizo sonido al principio. La onda expansiva llegó un segundo después. Un círculo perfecto de destrucción se extendió desde ese punto. Las piedras salieron volando. Los árboles se doblaron. La tierra se arrugó como papel. Nagato salió disparado 30 metros hacia atrás, rebotando contra el suelo como un trapo. Tosió sangre. Escutió fragmentos de diente. Pero seguía respirando. ¿Tú, qué, eres? Naruto dejó de caminar. Por primera vez en toda la pelea, habló en un tono bajo, casi silencioso, pero más aterrador que cualquier grito. Yo soy. Lo que hicieron de mí. La luz dorada se abrió detrás de él. Portales. Decenas. Cientos. Un círculo perfecto. Cada uno vibraba con una espada distinta. Una lanza, una cadena, una alabarda, una flecha, una guadaña, una masa, una vara, un filo, un arma sin nombre. Nagato tembló. No de frío. De comprensión. Tú, no eres un humano. Naruto dejó que el silencio se hiciera. Luego habló con esa voz que no admitía réplica. No me hace falta serlo, para protegerlos. Y avanzó. Las armas dispararon todas a la vez. Nagato usó el Shinra Tensei, logrando desviar la lluvia de acero. Pero esta no se detenía, solo aumentaba, más y más. Hasta que el Shinra Tensei se rompió, y tuvo que evadir. Intentó usar absorción. Falló. Intentó usar el camino de humanidad. Naruto le tomó la muñeca y se la quebró en 3 puntos. Intentó invocar. El rubio solo parpadeó en el sello, rompiendo con su Seigan antes de que funcione. Intentó huir. Naruto apareció detrás de él. Lo tomó por la espalda. Lo estrelló contra el suelo. 3 veces. Hasta que el terreno quedó deformado. Nagato jadeaba, ensangrentado, temblando. Los Rinnegan parpadeaban, incapaces de decidir si atacar, calcular o simplemente mirar el rostro de un rey que no aceptaba amenazas. Tosió sangre, cayéndole por el mentón, buscaba paz. Naruto lo levantó del cabello. Su mirada ardía. Voy a enseñarte, susurró, lo que es el dolor real, mediante el que buscabas tu supuesta paz. Lo arrastró otra vez, como al principio. Pero ahora no para alejarlo. Sino para destrozar cada falsa convicción que Nagato había construido. Cada metro que avanzaban, Naruto dejaba una fisura en el suelo.
Nagato gritó su técnica más fuerte. Shibaku Tensei, una pequeña esfera negra se creó entre sus palmas. Naruto no se detenía. Era rey. Era furia. Era justicia. Era un Uzumaki protegiendo su hogar. El combate continuó durante horas que parecieron días. Nagato luchó con todo. Con cada camino. Con cada truco. Con cada habilidad. Pero Naruto lo superó en cada golpe, en cada lectura, en cada respiración del chakra. Era demasiado rápido. Demasiado fuerte. Demasiado perfecto. Demasiado enojado. Demasiado humano. Y al mismo tiempo, demasiado más que eso. Hasta que finalmente, Nagato quedó de rodillas. Naruto frente a él. El Seigan brillando como un sol rojo. Nagato levantó la vista. Eres invencible. Naruto acercó una mano a su rostro. No para matarlo. Para levantarlo por el mentón. Con una calma peligrosa. No. Nagato tragó saliva. Entonces, ¿qué eres? Naruto respondió sin parpadear. Soy el fin de tu ideología. El fin del dolor que predicas. El fin del amor condicionado. Soy el rey que no necesitaste para comprender. Pero que vas a recordar mientras respires. Y mientras el viento en ruinas se detenía alrededor de ellos, Naruto se preparó para el golpe final. Las armas giran detrás de Naruto. Nagato, ensangrentado, temblando, mirando a un hombre que no es hombre. Parte 42. La mano de Naruto estaba alzada. Nagato, de rodillas, respiraba a trompicones, el Rinnegan temblando entre sangre y polvo. Bastaba un movimiento más para terminarlo. El campo alrededor era un mosaico de cráteres y piedras rotas. No quedaba nadie allí, solo ellos dos y el eco de una guerra que seguía rugiendo a lo lejos. El golpe jamás cayó. Una lluvia de papel bajó del cielo nocturno, girando como una bandada blanca. Las hojas se compactaron delante de Nagato, formando alas, brazos, un cuerpo. Conan. Su expresión era una mezcla de cansancio extremo y resolución inquebrantable. Tenía un corte profundo en el costado, sangre manchándole el kimono, restos del combate contra Tsunade, Kurena y Anko marcados en los bordes de su chakra. Tsunade la vio apenas un instante entre las cortinas de papel que dejaba a su paso. Hermosa, herida, decidida. Había escapado de Kurena y Anko y Tsunade misma usando variaciones de su técnica que ninguna había visto antes. No por cobardía. Por su amigo. Llegó cuando Nagato estaba de rodillas, exhausto, jadeando en las manos de Naruto. Detente, rogó Conan, colocándose entre ambos. Si quieres terminar conmigo, hazlo. Pero no sigas. Su voz era suave, pero el papel que rodeaba su cuerpo vibraba como un escudo viviente, dispuesto a cubrir a Nagato con su propio cuerpo si fuera necesario. Nagato intentó hablar. No pudo. Naruto ni siquiera lo miró primero a él. Miró a ella. La mujer que, por fidelidad, estaba dispuesta a morir sin siquiera hacer una pregunta. El Seigan brilló en sus ojos, sin violencia, pero con la gravedad de un rey antiguo. Retírate. Ella apretó los dientes, extendiendo un ala de papel para cubrir a Nagato mejor. No. Si quieres matarlo, tendrás que matarme a mí primero, dijo sin titubeos. Mi vida se la di hace años. Nagato se incorporó con sangre en los labios. Conan lo sostuvo. He caminado con él todo este infierno. Si termina aquí, termina conmigo. Naruto cerró los ojos un segundo. El Seigan siguió abierto. Tu infierno lo han pagado niños que nunca vieron tu rostro, dijo, sin dureza, solo agotado. Gente que ya había sufrido antes de que tú siquiera aprendieras la palabra paz. Tu camino sacrifica inocentes para salvar un concepto. Eso no es paz. Es egoísmo vestido de profeta. Conan apretó la mandíbula. Buscábamos detener el ciclo, repitió. Hacer que el mundo sintiera un dolor tan grande, que ninguna nación se atreviera a iniciar otra guerra. Naruto dio un paso más, la distancia cortándose como papel. ¿Y si alguien tomaba tu arma después de ti? Preguntó. ¿Qué? ¿Otro dios tirando de la cuerda? ¿Otro Nagato, otro Yaiko, otro alguien que se sacrifica decidiendo quién muere primero? Ese plan no mata el ciclo. Solo cambia de verdugo. Nagato bajó la vista. Las palabras dolían más que los golpes. Entonces, ¿qué actuarás tú? Preguntó, ronco. ¿Proteger Konoha, encerrarte en tus murallas, esperar la siguiente guerra? Naruto inspiró hondo. La furia seguía ahí, viva, pero el filo se estaba volviendo más frío, más claro. Voy a matar el concepto de aldea ocultas, respondió. Voy a matar el sistema que enseña a los niños a ser armas antes que personas.
No levantaré otra Konoha igual. Construiré algo distinto. Abrió la mano. Las armas a su espalda se disolvieron en portales, lentamente, como si el mundo bajara las defensas por un instante. Reinos, explicó. Ciudades sin señores feudales cobardes a los que nadie eligió. Un solo mando. Un código común. Caballeros en lugar de shinobi de relleno, formados para proteger y no para ser descartados. No más clanes usados como herramientas de guerra. No más huérfanos convertidos en bombas ambulantes. No más Big encadenados para que unos viejos se repartan mapas. Conan frunció el ceño. Eso suena como otro tipo de control. Naruto asintió. Lo es. Pero no será un control escondido. Será visible. Será mi rostro. Mi nombre. Mis manos si algo falla. No habrá consejos en sombra, ni Anbu que nadie ve, ni Daimi que ordenan sin pagar con el cuerpo. Si yo fallo, se sabrá quién falló. Si muero, dejaré una generación entrenada para mantener la paz sin repetir nuestros errores. Silencio. El viento lamió papeles sueltos. Nagato, casi sin fuerza, levantó la mirada. ¿Y nosotros? Forzó. ¿Dónde quedan quienes ya manchamos nuestras manos? Naruto lo miró largo. Y ahí, por primera vez, el Seigan dejó de ser solo furia. Fue peso. Y comprensión amarga. Eres Uzumaki, dijo, por fin. Eso no borra tus crímenes, pero te conecta a algo que yo no voy a ignorar. Tus intenciones no nacieron podridas, solo se contaminaron en el camino. Por eso, solo por eso, te doy una oportunidad. Extendió la mano. No para golpear. Para ofrecer. Redención, sentenció. Trabajarás el resto de tu vida para sanar lo que rompiste. No habrá perdón. No habrá olvido. Habrá trabajo. Si aceptas, serás familia bajo mi reino. Si no, aquí termina. Conan tragó saliva. Nagato tembló. Luego, con una lentitud que tuvo más dignidad que orgullo, se apoyó en un brazo, giró el cuerpo y se arrodilló por completo frente a Naruto. La rodilla raspó la roca rota. Bajó la cabeza. El cabello rojizo le cayó sobre la frente. El Rinnegan quedó oculto. Muéstrame tu paz, dijo, la voz quebrada pero firme. Rey. La palabra se quedó suspendida, pesada, sin ironía. Naruto acercó dos dedos al hombro de Nagato. Un sello fino, complejo, en espiral, se dibujó bajo su piel. Runas se encendieron, se apagaron, dejaron un brillo apenas perceptible. Ese sello es un camino, explicó. Vuelve a Ame. Protege a tu gente. Deshace el culto de dolor que levantaste. Cuando Camelot esté en pie, iré a envolver tu aldea bajo su sombra. Si traicionas esta decisión, sabré encontrar cada fibra de tu chakra en el mundo. Conan asintió, ojos brillosos por primera vez en años. Lo cumpliremos. Extendió sus alas. El papel los rodeó a ambos. En un remolino blanco y azul, se elevaron, alejándose del llano devastado. Naruto los siguió con la mirada hasta que fueron un punto. Solo entonces desactivó el Seigan. El precio cayó de golpe. Las piernas le pesaron, los músculos protestaron, el Senjutsu sostuvo lo que pudo. Cerró los ojos un par de segundos, reunió lo justo de chakra natural para no caer de bruces. En otro lado de la aldea. En uno de los antiguos barrios comerciales, Idan reía como un lunático, ensangrentado. Itachi lo había mutilado y arrancado medio cuerpo a base de pura habilidad, pero el fanático seguía hablando, con trozos de carne colgando. Ja ja ja. No puedes matar al siervo de Hashin. Maldito traidor. Itachi lo miró, evaluando. No necesito matarte, dijo, tranquilo. Idan levantó la hoz. No alcanzó a bajarla. El ojo de Itachi se cerró un segundo. Amaterasu. Las llamas negras lo envolvieron, pegándose a hueso y carne como tinta viva. Idan gritó, insultó, se rió, volvió a gritar. Itachi no desvió la mirada. Tengo una duda, ¿seguirás vivo vuelto cenizas? Le preguntó Itachi sin emoción en la voz. Idan mientras ardía. No gritaba. Reía como lunático. Hasta que el Amaterasu consumió incluso su voz. Itachi, con el Sharingan sangrando, respiró hondo mientras lo veía convertirse en polvo negro. Un poco más allá, Jugo apenas se sostenía en pie frente a Kakuzu. El anciano de hilos negros respiraba pesado. Varios corazones ya habían reventado en su interior. Itachi apareció a su espalda en el momento exacto, cortando una trenza de hilos con el filo limpio de un kunai envuelto en Amaterasu. Jugo, en sincronía, aplastó el último corazón con un puñetazo que hizo vibrar la tierra. Kakuzu cayó, ojos abiertos, sin tiempo siquiera de maldecir su propia avaricia.
Gracias, jadeó Jugó. Itachi solo asintió. Mientras que en otro lado, Kakashi, agotado, encontró un instante perfecto. En el cielo, Deidara remontaba por encima de las llamas, dispuesto a usar su último recurso, la boca escondida. La explosión que se llevaba todo lo que era y más. El arte es un... No terminó. Desde un edificio medio derrumbado, Kakashi había estado midiendo cada patrón de movimiento, cada trayectoria. El Sharingan brilló. El distintivo remolino del Kamui se abrió alrededor del pecho de Deidara, retorciendo el espacio justo en esa tercera boca. No hoy, murmuró. Parte del cuerpo del artista desapareció de golpe, arrancado del mundo. El resto cayó sin gloria, sin tiempo para autoinmolarse. El pájaro de arcilla explotó de forma incompleta en el aire, lejos de la aldea. En otro frente, Hiruzen encabezó un grupo de Jonin Ichnin contra el enjambre de marionetas de Sasori. Cuerdas, venenos, cuchillas ocultas, el viejo Hokage se movía con la experiencia de quien ha sobrevivido a 3 guerras. Shikaku daba órdenes precisas. Inoichi mantenía líneas mentales coordinadas. Shibi soltaba insectos para cubrir puntos ciegos. Uno tras otro, los títeres caían. Muchos shinobi fueron atravesados, envenenados. Varios se desplomaron con espuma en la boca. Pero detrás, Tsunade trabajaba en una carpa saturada de humo y sangre. Shizune hervía antídotos. Sakura molía hierbas y cerraba heridas con manos temblorosas pero firmes. Siguiente. Gritaba Tsunade. Y cada vez que un hombre o mujer entraba en la tienda, la probabilidad de que saliera con vida era más alta que la de que muriera. Sasori terminó rodeado, sin marionetas, cuerpo títere perforado por múltiples jutsus de todos los elementos, lanzas de tierra, cuchillas de viento, remolinos de agua combinados con rayos, fuego y kunai. Sus últimos hilos se rompieron sin drama a manos del tercero. El desierto de hierro arena que soñó nunca llegó a cubrir Konoha. Los Zetsu blancos, dispersos por la aldea, fueron cazados uno a uno por escuadrones Anbu coordinados. Itachi había dejado instrucciones claras sobre cómo reaccionaban, cómo huían. Por cada clone que emergía de un muro, 4 máscaras lo interceptaban. Al final, lo que quedaba de ellos era savia y trozos vegetales quemados. Naruto caminó de vuelta hacia donde yacía su complejo, no encontró hogar, encontró una zona de impacto. Las chicas ya no estaban allí. Las siguió por el hilo de sus chakras hasta el hospital de campaña. El campamento de urgencias ocupaba lo que antes era una avenida entera. Hileras de tiendas blancas, antorchas, mesas improvisadas, sangre, gritos apagados. Tsunade, Shizune y Sakura se movían como una sola entidad. Sutura, jutsu médico, orden, jarras de agua, más antídoto. Hinata aún podía juntar chakra para cerrar hemorragias finas. Mordiendo dolor, no soltó su mano cuando la acostaron. Tenten salió de la conmoción a puro carácter. Gaara se quedó en silencio absoluto, con los vaine apoyadas sobre las rodillas. Karin estaba acostada y siguió recuperándose del agotamiento de chakra lentamente. Tayuya, sentada, tocaba tapión en notas suaves, manteniendo una barrera de sonido que aislaba los gemidos de quienes dormían. Naruto entró. Todas levantaron la vista al mismo tiempo. Naruto, susurró Hinata, agotada. Él cruzó el campamento, comprobando con el Seigan el estado de cada una. Viva, 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 al límite, viva. Se permitió soltar el aire recién entonces. Ya terminó, dijo. Por ahora. No hubo abrazos largos. No había tiempo. Solo una expresión compartida. Estamos vivos. Parte 43. La noche seguía oliendo a madera quemada y tierra removida cuando un Anbu apareció en las cortinas del hospital improvisado. Su máscara de jabalí estaba astillada en un lado. Aún tenía polvo gris en el cabello, como si hubiese escapado por segundos a morir bajo un edificio. Se inclinó. Naruto-sama, su voz se quebró de cansancio. Reunión de emergencia. Sala temporal. Solo líderes de clan, anunció con una voz tranquila. Las chicas, sentadas alrededor de ya estable, aunque aún con dolor visible en cada respiración, lo miraron. Naruto asintió. Gaara se levantó con una calma casi solemne. Voy contigo. Yo también, de todas maneras soy el líder del nuevo clan Uchiha. Itachi salió de una sombra. Luego apagó su Sharingan, agotado pero firme. Jugó se enderezó, respirando profundo, aún marcado por el combate contra Kakuzu. Naruto pasó la mirada por sus futuras esposas y sus primas. Hinata inclinó la cabeza, confiando. Tenten cerró Excalibur lentamente. Karin respiró más profundo, como si su armadura la sostuviera. Tayuya cruzó los brazos. Naruto se giró y salió.
En la sala de reuniones provisoria. La antigua Konoha ya no existía. El Shinra Tensei había convertido su corazón en un llano devastado donde habían emergido cimientos rotos, piedras fracturadas y árboles partidos como huesos. En medio de ese vacío, Tenzo había levantado una gran estructura de madera reforzada con pilares gruesos y techos improvisados. El lugar olía a resina fresca y a desesperación contenida. Naruto entró. Todos los líderes de clan estaban allí. Shikaku Nara, con un vendaje en la sien. Yashiniga, rígido como piedra. Inoichi, Shibi, Tsuza, Tsume, y el nuevo representante Uchiha. Itachi, presente. Los líderes menores también. Todos se pusieron de pie al verlo. Con respeto y admiración. Hiruzen estaba en la cabecera, con el bastón apoyado a un lado. Tenía polvo en el cabello, un corte en la mejilla y los hombros caídos, pero sus ojos aún tenían fuego. Naruto, dijo. Empecemos. Konoha necesita dirección. Naruto se sentó. Gaara jugó detrás de él, como una pequeña muralla viva. El recuento de muertos. Shikaku abrió un pergamino. Su voz, aún siendo calmada, temblaba mínimamente. Muertos, 25% de la población total, incluyendo a Koaremura. Un número más bajo de lo que esperaba cualquier análisis tras una destrucción de nivel país. Muchos miraron hacia Naruto. Todos sabían por qué no había sido peor. Shikaku continuó. Heridos graves y hospitalizados. 15%. Tsunade y el equipo médico ya están trabajando sin descanso. Los demás, relativamente ilesos gracias a tu protección, Naruto. Él no dijo nada. No había orgullo en eso. Solo responsabilidad cumplida. Hiruzen exhaló largo y golpeó su bastón suavemente. Konoha existe gracias a ti. Naruto levantó la mirada. Y ahí puso la primera llama. Konoha, dijo despacio, tal como la conocen, se acabó. El silencio se rompió como vidrio. Yashi fue el primero en reaccionar. ¿Qué significa eso, Naruto Dono? ¿Reconstruiremos y continuaremos, como dictan las tradiciones, como siempre se ha hecho? Naruto lo miró con calma. No. El murmullo estalló. ¿No? ¿Qué intenta decir? La aldea necesita estabilidad. Tenemos refugiados, heridos. Hiruzen alzó la mano, pero incluso él estaba confundido. Naruto se levantó. Cuando habló, su voz llenó la sala. No por volumen, sino por peso. No reconstruiremos Konoha, porque Konoha es el problema. Los murmullos se volvieron protestas. Imposible. Esto es nuestro hogar. Konoha es historia. No puedes destruir nuestras tradiciones. Yashi apretó el fist. El clan Iga no aceptará, Naruto lo cortó con un filo de voz. No estoy pidiendo permiso. Silencio. Puro. Total. Este es el inicio del cambio, continuó. El inicio del fin del sistema Shinobi. El fin de las aldeas ocultas. El fin de usar niños como armas de guerra. El fin de los señores feudales que nos tratan como perros entrenados. Shikaku lo miró, intrigado, no alarmado. Entonces, ¿qué propones? Naruto dio un paso hacia adelante. Un reino. La palabra cayó como un martillo. No una aldea. No un feudo. Un reino. Naruto elevó la mano hacia las ruinas. Aquí. Sobre estas mismas tierras. Reconstruido 4 veces más grande. Arquitectura distinta. Materiales nuevos. Tecnología sellada avanzada. Donde estuvo la torre del Hokage habrá un palacio real que cualquiera pueda entrar a reclamar, con leyes escritas a la vista. Yashi frunció el ceño. Entonces, ¿cuál será la figura líder? Naruto lo sostuvo con una mirada que nadie había visto antes. Un rey. Un murmullo fuerte estalló. Eso es tiranía. Es demasiado radical. Los daimi no lo permitirán. Las demás aldeas nos atacarán. Naruto alzó la mano. El Seigan brilló un instante. Todos callaron. Las aldeas y sus guerras son el pasado. Camelot, pronunció por primera vez, será el comienzo de una nueva era. Honor. Lealtad. Protección. Enseñanza real. Armas, sellos, manipulación de chakras sin sellos, elementos múltiples, verdadera ciencia sin shinobi. Todos entrenarán como caballeros, con rangos claros. Hizo una pausa. Bronce. Plata. Oro. Diamante. Shibi inclinó la cabeza, curioso. ¿Rangos basados en méritos y no en títulos de guerra? Naruto asintió. Exacto. Inoichi levantó la mano con respeto. Puedes diseñar un templo nuevo, pero las fronteras siguen allí. Daimi siguen allí.
¿Cómo expandes, cómo ramificas, cómo pasas por encima de los señores feudales sin guerra abierta? Con dominio y conquista silenciosa, respondió. Viajaré 2 años. Extenderé Camelot hasta cada horizonte posible antes de que las otras aldeas decidan moverse. Donde haya corrupción, la cortaré. Donde haya orden, lo abrazaré. Donde haya hambre, dejaremos sistemas de riego y manos para sembrar. Iré a poner techo y ley. Yassi golpeó la mesa. 2 años. No puedes dejar la aldea. Justo ahora cuando te necesitamos supervisando la reconstrucción. Shikaku murmuró. Es verdad. Si te vas, ¿quién liderará? Naruto sonrió. Pero no era arrogancia. Era revelación. Se giró hacia Gaara. Gaara, préstame los vaine. Ella no dudó. Le ofreció la espada. Naruto la tomó. La activó. Un remolino de luz verde y plata giró alrededor de él. Y entonces, apareció otro Naruto. Exactamente igual. Misma aura. Misma presión. Mismo Seigan. Los líderes dieron un paso atrás. Hiruzen abrió los ojos con espanto reverente. Esto es, similar a la división perfecta del segundo Tsuchikage. Hinton. Genkayakuri no Jutsu. Exacto, pero mejorado. No es un doble temporal, dijeron ambos a la vez. Uno tomó la palabra mientras el otro devolvía los vaina a Gaara con una inclinación. No es ilusión. No es proyección. La espada permite dividir, no duplicar. Somos el mismo hombre en 2 cuerpos, cada uno con la mitad exacta del poder. Si el que viaja muere, el que queda sigue siendo Naruto. Si el que queda muere, el viajero lo es. Sin reloj de arena, sin caducidad mientras ninguno sea herido de gravedad. Supervisión aquí y expansión afuera. Es perfecto, murmuró. Shibi ajustó los lentes. Eficiente. Shikaku soltó el aire. Problemático, y brillante. Yassi cerró los ojos un instante, como si midiera a sus hijas en ese futuro. Que el honor sea pilar y tendrás a los siga contigo. Tsume sonrió salvajemente. Me agrada tu plan, tienes mi apoyo. Todos los demás dieron su acuerdo con el proyecto. Entonces, el que se queda es el líder absoluto de Camelot. Naruto asintió. Y el que viaja, extenderá el reino a todos los horizontes posibles. Por primera vez, no hubo protesta. Solo aceptación. El regreso al campamento, las chicas Naruto entró al hospital improvisado con su otro yo detrás. F levantó la vista, ya despierta aunque adolorida. ¿Dedo, ese? Parpadeó. Hinata cubrió la boca con la mano, sorprendida. Tenten se inclinó hacia adelante. Karin se levantó un poco. Tayuya murmuró. Esto ya es trampa. Gaara solo se cruzó de brazos, orgullosa. Naruto explicó todo. El viaje de 2 años. El reino. La división de cuerpos. La arquitectura. La enseñanza. El futuro. Cuando terminó, Fu apretó los labios, todavía pálida pero con fuego nuevo. Quiero ir contigo, dijo, mirando al viajero. Quiero conocer otros lugares. Quiero ver qué cambiamos. Gaara miró al Naruto que partiría y luego al que se quedaba. Suna debe asimilar el temblor, murmuró, pero puedo ayudar en ruta. Iré también. Esta vez no te dejaré caminar solo. Vendrán, concedió Naruto. Gaara, F. Vendrán conmigo en el viaje. Hinata, Karin, Tenten, Tayuya. Quédense conmigo aquí como pilares de Camelot. Ambas versiones de mí las necesitamos. La semana se abrió como una cicatriz que empieza a cerrarse. Al amanecer del primer día, Tenzo y un batallón de Doton levantaron cimientos como raíces de piedra. Plazas más anchas, avenidas que respiraban, canales con pendientes suaves hacia nuevas bombas de riego. En los bordes, murallas que no escondían. Protegían sin aislar. Jiraiya, Hiruzen y Tsunade entraban y salían de planos. El viejo señalaba lugares para escuelas. La San impedía hospitales modulares con triaje por colores. El sabio garabateaba rutas de comercio y posadas exactas cada 30 kilómetros. El Naruto arquitecto escuchaba, corregía, sellaba columnas con runas para flexibilidad sísmica. De noche, dibujaba con luz sobre tablones para que los carpinteros vieran el día siguiente antes de que amaneciera. Entre medias, vida. Kurena y Shino pasaron 2 tardes enteras en el patio del complejo. Ella, enseñando a respirar despacio entre plantas nuevas. Él, dejando que sus Kikaids trazaran mapas invisibles de las corrientes de aire, sorprendido de lo bien que los sellos de Naruto conducían el flujo como si fueran riberas. Hinata y Naruto se escaparon a un claro ya sin casas, extendieron una manta y cenaron cosas sencillas que sabían a infancia.
Ella apoyó la cabeza en su hombro, él dejó que el mundo perdiera filo por una hora. Tenten y el Naruto de casa hicieron duelos precisos contra portales amortiguadores. Gritó Excalibur. 3 veces en una tarde y los 3 haces se perdieron en horizontes seguros, desarmados por sellos que él había inventado solo para permitirle ser peligrosa sin destruir el mapa. Gaara practicó con los Vaine. 4 Gaaras coordinando desiertos de arena como manos de una misma bailarina. Una quedó junto a Naruto, quieta, vigilando como si se tratara de la misión más importante. Karin probó la armadura hasta el límite. Cadenas de chakra trazando curvas azules, anclando postes caídos, levantando vigas con precisión quirúrgica. Tayuya aprendió a sostener barreras de sonido largas sin romperse la garganta, útil como campana invisible para marcar el cambio de turnos. El Naruto viajero no esperó. Trazó rutas, envió cuervos sellados con misivas de intenciones a aldeas pequeñas, preparó caravanas con herramientas y medicinas. Itachi recorría con él los informes de Ame, Konan cumplía. Jugó medía puentes, calculaba cargas, sonreía cuando los niños no corrían al verlo. Sasuke caminaba medio paso detrás, callado, aprendiendo a callar aún más y a mirar mejor. En una esquina del campamento, Hiruzen le puso una mano a Jiraiya en el hombro. Aconsejemos, dijo. Esta vez no desde arriba, desde el costado. El séptimo amanecer llegó sin fanfarria. El cielo era un trapo claro y limpio. No hubo puerta grande ni plaza convocada. No hacía falta. Hinata ajustó el forro del abrigo de F. Gaara se colocó los vaine en la cadera con un gesto que parecía un voto. El Naruto viajero abrazó a su mitad, y el apretón fue espejo perfecto, sin jerarquías. Se miraron sin palabras y se comprendieron hasta el borde. Volveré a cenar cualquier noche, bromeó el que partía, y la sonrisa fue una cuerda floja entre responsabilidades. Y yo a despertarte si te haces el héroe, remató el que se quedaba. No hubo gran despedida. El rey seguía en casa, y el rey también se iba. F enlazó sus dedos con los de Naruto y Gaara se colocó al otro lado, hombro con hombro. El portal se abrió en silencio, dorado, con runas que giraban despacio como ruedas de molino. Cruzaron. El aire al cerrarse dejó un susurro de metal. En el campamento, el otro Naruto se giró hacia la ciudad que nacía y respiró hondo. Camelot ya estaba aquí, aunque el nombre aún no hubiera sido pintado en ninguna piedra. El trabajo, también. Y el futuro, por fin, había elegido forma. Parte 44. La arena del desierto se extendía como un mar silencioso bajo el amanecer. El portal se cerró detrás de ellos con un suspiro dorado, dejando a Naruto, Gaara y F frente a la inmensa muralla de Sunagakure, cuyos colores parecían más apagados de lo habitual, como si la aldea misma llevara días conteniendo la respiración. Los guardias en la entrada los detectaron antes de que dieran 10 pasos. La aparición de Gaara bastó para que las lanzas bajaran de inmediato y el viento cambiara de tono. Gaaraime, regresó, susurró uno, sin poder apartar los ojos de ella. Gaara no respondió. Sus ojos verdes observaban la aldea con una mezcla de nostalgia y deber. Por primera vez en mucho tiempo, su postura tenía un leve temblor emocional. El paso del camino había sido largo. Y ese reencuentro, inevitable. F caminaba cerca, respetuosa, todavía con una mano cerca del abdomen donde la herida ya no dolía, pero recordaba. Naruto avanzaba entre ambas, su aura dorada reducida, estable, como si supiera que allí no había enemigo, solo pendientes. En cuanto cruzaron la puerta, un ambú apareció. Naruto Dono. Kazekage-sama los espera. Los guiaron por los pasillos de piedra color rojizo, siempre ascendiendo. En los balcones, la gente murmuraba al ver al Jinchuriki de Konoha caminar con tanto aplomo. Y cuando veían a Gaara, se inclinaban ligeramente. La sala del Kazekage estaba en silencio. Temari estaba de pie, frente a una mesa llena de mapas. El viento entraba por la ventana abierta, moviendo ligeramente su flequillo. Cuando escuchó los pasos, se giró. Y todo el aire de la habitación se detuvo. Gaara alzó el rostro, sin armadura emocional, sin la máscara o la reserva habitual. Solo ella. Pequeña, fuerte, rota, reconstruida. Temari no habló. No sonrió. No gritó. Simplemente caminó hacia su hermana. Gaara dio un paso. Temari dio 2. Y se abrazaron. Con fuerza. Con un temblor que ninguna de las dos admitiría después. Con un llanto silencioso que dejó manchas húmedas en los hombros de ambas. Pensé, susurró Temari, con la voz quebrada, que te había perdido otra vez. Gaara cerró los ojos. Nunca, respondió. Nunca más te dejaré con esa carga sola. Naruto y Fu guardaron silencio.
El abrazo duró el tiempo suficiente para sanar 2 guerras enteras. Cuando se separaron, Temari se limpió el rostro con la rapidez de quien vuelve a ser Kazekage en un segundo. Naruto Uzumaki, dijo, firme. Me alegra que llegarás a salvo. Que estés aquí significa que Konoha ya no existe como tal. Naruto asintió. Esa era la dirección. Temari suspiró hondo. Dime entonces. ¿Qué quiere Camelot del desierto? Naruto caminó hacia la mesa de mapas. Colocó la mano sobre la región entera, como un rey que mide la tierra antes de moldearla. No vengo a pedir, dijo. Vengo a construir. A unificar. A cambiar el sistema que destruyó a tu familia, a la mía, a todas. Konoha ha muerto, Temari. Y en su lugar se está levantando Camelot. Un reino que no depende de señores feudales, que no entrena huérfanos para morir, que no usa aldeas como piezas descartables de guerra. Temari entrecerró los ojos. ¿Quieres que Suna renuncie a ser una aldea para convertirse en una ciudad-reino bajo tu estandarte? Sí, respondió Naruto. Quiero que se convierta en un pilar. Un nodo. Una parte viva del cambio. Camelot no es un imperio, aún. Es el inicio de una red. Y necesito tu desierto. ¿Para qué? Naruto señaló puntos que F y Gaara reconocieron del mapa global que su otra mitad había estado trazando en Konoha. Vías de comercio nuevas. Centros de entrenamiento conjuntos. Rutas de abastecimiento seguro. Y sobre todo, fortaleza mutua cuando las demás naciones empiecen a temblar ante los primeros movimientos. Temari respiró hondo. Sabía lo que significaba. Sabía lo que implicaba. Suna estaba devastada tras la guerra pasada, con recursos limitados y resistencia interna. Pero también sabía leer el futuro. Y Naruto, con esa aura dorada de liderazgo absoluto, no era una promesa. Era un destino. Acepto, dijo al fin. Pero necesito que tus líderes se coordinen con los míos. Naruto sonrió apenas. Ya envié la señal. Te llegará una caravana con documentos, símbolos y protocolos para la integración arquitectónica, militar y social. Camelot no exige sumisión. Exige sincronía. Temari lo observó largo rato. Eres distinto, Naruto. También el mundo lo será. El silencio fue un trato firmado. Gaara respiró tranquila. Temari sonrió por primera vez. Llévate mi bendición entonces. Y dile al Naruto que se quedó que quiero un mapa exacto de cómo planea expandirse. Y un informe de cuántas escuelas piensa abrir aquí. Naruto inclinó ligeramente la cabeza. Lo tendrás. Salieron de Suna entre murmullos y reverencias inesperadas. F caminaba con paso firme, disfrutando del sol del desierto. Gaara parecía más ligera, más viva, después de ver a su hermana. La ruta hacia el este los llevó a áreas de dunas, luego a colinas, luego al olor húmedo del mar. La niebla se levantaba en el horizonte. Lo notaron mucho antes de llegar. Sombras rápidas saltando entre árboles. Acero oculto. Respiración contenida. Ambú. Cuando cayeron frente a ellos, su postura era defensiva, pero no hostil. Identifíquense, ordenó uno, con máscara de tiburón. Naruto dio un paso adelante. Naruto Uzumaki. De Camelot. Todos los ambú se tensaron. Esa palabra aún no había viajado tanto, y sin embargo ya generaba reacción. La Mizukage los esperaba, dijo otro ambú. Síganme. Parece que mi contraparte está extendiendo los rumores a través de la red de Jiraiya. Me alegro que seamos uno, y por ende, pensemos igual, murmuró Naruto, con sus chicas asintiendo. El resto del camino fue silencioso. Los árboles húmedos de la tierra del agua fueron haciéndose más densos, más altos, más pesados. Hasta que una estructura enorme de pilares azules apareció en medio de la niebla perpetua. El palacio de la Mizukage. Allí, sentada con elegancia absoluta, la melena rojiza cayendo como seda líquida, estaba Mei. Mei Uzumaki. El color de su chakra no dejaba dudas. La sangre de la espiral era tan fuerte como la de Karin y Nagato. Sonrió al verlos. Kunai no suelen traer visitas tan interesantes. Naruto inclinó la cabeza. Mizukage. Gracias por recibirnos en un momento tan incierto para tu nación. Mei apoyó un codo en el brazo del sillón y lo observó de arriba abajo con cierto interés académico y personal. Eres joven para mover el tablero del mundo. Pero no eres niño. Habla. Naruto avanzó un paso. Camelot ya ha comenzado. El sistema de aldeas se está muriendo. Y quiero que Kirigakure sea parte del cambio, no un obstáculo. Mei no se ofendió. Sonrió. ¿Y qué ofreces a cambio de mi obediencia?
No solo pido obediencia, dijo Naruto. Pido unidad. Pido paz, pero no paz de cadáveres bajo un dios falso. Paz real. Un solo reino. Sin feudos. Sin aldeas clandestinas. Sin infancias robadas. Kirigakure está debilitada tras su guerra civil. Tu gente necesita un camino. Yo puedo dártelo. Mei cruzó las piernas. Eres Uzumaki. Y los Uzumaki hemos cargado guerras enteras sobre nuestras espaldas. No lucharé contra uno de los míos. Pero, tendrás oposición. Los Daimi seguirán existiendo. No puedes ignorarlos. Naruto asintió. Su voz fue un filo calmado. Entonces lidiaré con ellos. Personalmente. Los Anbu se tensaron al escuchar la seguridad en su tono. Mei lo observó como quien evalúa un rubí sin pulir. Acepto. Kirigakure será parte de Camelot. Naruto respiró hondo. Era un paso gigantesco. Y para consolidar esta unión, añadió, quiero ofrecerte algo más que tratados. Mei ladeó la cabeza. Te escucho. Naruto pensó en Itachi. Un vínculo, dijo Naruto, entre tu gobierno de estas tierras y Camelot. Un enlace entre sangre, responsabilidades y futuro. Un matrimonio político, entre tú e Itachi Uchiha. Mei parpadeó. Por un instante, el silencio se volvió agua quieta. Luego, sus labios se curvaron. Nunca imaginé que un Uchiha terminaría siendo diplomacia pura, murmuró. Pero admito que, no me desagrada la idea. Mei asintió lentamente. Entonces procederé. Enviaré documentos a Camelot para sincronizar las reglas y diseños de estructuras. Y cuando estés listo para mover a tus caballeros, Kirigakure ya tendrá la puerta abierta. Pero recuerda, me estoy saltando cualquier protocolo del daimyo, confío en que te encargarás. Naruto asintió y agradeció con una reverencia mínima. La aldea de la niebla había aceptado sin una sola gota de sangre. Era un milagro político, algo que solo de la suerte de Naruto. O el inicio de algo demasiado grande para comprenderse aún. De vuelta en el bosque húmedo. Naruto sonrió viendo los trazos del nuevo mundo crearse. Siguiente camino a Megakure no Sato. Gaara tomó aire. Fu sonrió, emocionada por el viaje. Naruto miró el horizonte brumoso que los esperaba. Era destino. Parte 45. La lluvia de Amegakure no caía. Bordaba. Puntadas finísimas sobre techos de lámina, sobre charcos que se abrían como ojos, sobre tuberías altísimas que zumbaban bajo el cielo. El olor era de metal mojado y sopa humeante. Naruto caminaba con Gaara a su izquierda y F a su derecha, sin prisa. La capa de él recogía gotas que parecían quedarse flotando un instante alrededor, reacias a tocarlo. La arena de Gaara respiraba bajo el agua con la calma de un animal bien entrenado. El cabello verde de F, recogido a medias, lucía más vivo que nunca bajo el gris. No hablaron al principio. No hacía falta. A cada esquina, rostros asomaban. Curiosidad, miedo antiguo, alivio reciente. El rumor ya viajaba delante de ellos. El rey que había frenado la noche en Konoha. El Uzumaki que había hecho arrodillarse a su dios y lo había devuelto en vida. Detrás, el agua escribía líneas blancas sobre el pavimento. Se detuvieron bajo un toldo azul. Un puesto pequeño de fideos y té fermentado, vapor perfumando la calle. El cocinero, manos temblorosas, reconoció los ojos y apenas pudo articular. «¿Es usted?» 3 cuencos, respondió Naruto, suave. Calientes. Comieron juntos en silencio largo, los palillos marcando un ritmo doméstico contra los tazones. F soplaba el caldo antes de cada trago, ojos muy abiertos. Gaara no apartaba la vista de él, de vez en cuando permitiéndose una sonrisa mínima cuando Naruto le alcanzaba un trozo de cerdo por encima del cuenco, como si ese gesto simple valiera por un juramento. En algún punto, el vendedor dejó de temblar y se puso a servir a otros con el pecho un poco más alto. Me gusta la lluvia, dijo F, al fin, con un hilo de voz. Aquí suena como si la ciudad estuviera respirando. Ame siempre tuvo pulmones, contestó Naruto. Solo que alguien les metió miedo. Pagaron. Siguieron andando. La torre del dios emergió pronto como un clavo negro cosiendo el cielo. Enorme, afilada, imposible de ignorar. El ascensor primitivo subía por cables bañados en agua. Los goznes chirriaron al verlos entrar y callaron por respeto al verlos salir en la plataforma más alta. Nagato y Konan aguardaban. Él ya no parecía una rama seca. Había carne en el rostro, color bajo la piel, el rojo Uzumaki deliberadamente simple recogido en una coleta baja. Los Rinnegan, intactos, estaban más humanos que de costumbre.
Conan, papel curvándose en alas a sus espaldas, tenía vendas frescas debajo del kimono azul. El recorte de la boca era sereno, sin dureza. Nagato inclinó la cabeza, sin ceremonia inútil. Rey. Nagato. Conan. Naruto no hizo reverencia. No hacía falta. Vine por lo prometido. Entraron en la sala redonda que antes había servido para dictar sentencia desde arriba. Hoy había mapas, pergaminos, tinta, tazas. Lluvia por todas partes como música constante. Camelot está en marcha, dijo Naruto, simple, apoyando dos dedos sobre la superficie de metal como quien toca un compás. Suna aceptó. Kiri aceptó. El reino debe asimilar a Ame como provincia, y uno de sus pilares bajo su protección. Autonomía en lo cotidiano. Soberanía última mía. Sin diezmos abusivos. Se instalarán escuelas y hospitales primero. Se establecerá la ley clara. Justicia pública. Conan respiró hondo. Había lágrimas en los bordes de su voz. La gente, lo merece. La gente lo sostiene, corrigió Naruto. Y necesitaré lo que solo ustedes pueden ofrecer ahora. Nagato dio un paso adelante. Lo haré. Aún no te dije qué. No necesito saberlo. Se miraron como se miran dos hombres que se reconocen en el peso, no en la sangre. Naruto alzó la mano. Sobre la mesa, un mapa del país del fuego se iluminó por el borde. Luego, el del viento. Luego, el del rayo y la tierra. 4 símbolos se marcaron. Templos corte de los daimyo mayores. Redondeles de oro con centros negros. Los daimyo no cederán, dijo Naruto, claro, sin disfraces. Son el último ancla podrida del viejo sistema. Vamos a cortar la cuerda, esta semana. Quiero los caminos de Pain de nuevo en pie, operando como martillo quirúrgico. Captura si el veredicto da margen. Eliminación si el daño es irreparable. Civiles fuera de la ecuación. Impugnación pública de sus crímenes en cada plaza. Confiscación de tesoros y entrega inmediata a refugios y sanatorios. Designación temporal de regentes hasta que Camelot absorba la administración. Sin espectáculo. Sin crueldad. Sin dudas. Nagato bajó los párpados. Los anillos morados se contrajeron como si escucharan un latido. Haré nuevos cuerpos. Mejorados. Los viejos fueron herramientas de un dogma. Estos serán instrumentos de una ley. Conan, siguió Naruto, volviendo el rostro. Tu red. Quiero edictos en la puerta de cada alcalde menor, la transcripción de cada juicio, un 9 papel anunciando el cambio antes de cada paso. Que la gente sepa que esta lluvia trae noticias y no miedo. Conan asintió con una convicción que la volvió hermosa. Ya es tuyo. Naruto colocó la palma elevada, y el sello que había puesto a Nagato hace días respondió con un breve pulso de luz. Voy a estar encima. Si uno de ustedes cae, sabré dónde. Si algo se tuerce, caeré yo mismo. No se torcerá, dijo Nagato, y la frase no fue promesa vacía. Fue aceptación de tarea. La lluvia pegó fuerte durante un minuto seguido, como si la ciudad aplaudiera con manos de agua. Luego, la música volvió a su compás de siempre. Hablaron de rutas. De tiempos. De sustituciones seguras en cadenas de mando. De cárceles que no parecieran tumbas sino salas de espera para juicio. De los documentos que deberían redundar la soberanía de Camelot sin oprimir lo local. F, sentada en el borde de la mesa, escuchaba con los dedos jugando sobre el mango de Gideon. Gaara, de pie, cruzada de brazos, planteaba cortes estratégicos con la sencillez fría de quien entiende mapas como entiende respiraciones. En Kumo, el daimyo controla el grano y la gente, señaló ella, marcando el norte. Si lo cortas demasiado rápido, habrá hambre antes que alivio. Cortes escalonados, aceptó Naruto. Traeremos suministro desde Otoitaki. Nagato tomó nota con una velocidad que habría enorgullecido a un escriba. Conan ya estaba plegando grullas de papel con microsellos en las alas. Mensajeras silenciosas que podían cruzar fronteras sin sonar como metal. Cuando el plan estuvo amarrado, Naruto dejó que la tarde se hiciera noche sin darse cuenta. Afuera, Ame respiraba. Bajaron de la torre no con urgencia, sino con una calma que dolía de extraña. Pasearon entre puestos discretos. Pan caliente con semillas, brochetas a la parrilla, té de jazmín que humeaba como bruma. No había guardaespaldas ni corte. Solo 3 sombras caminando como si esa ciudad les perteneciera por destino. Se refugiaron bajo el alero de una fábrica silenciosa. El sonido de la lluvia estaba tan cerca que era como oír latidos del techo. Fu apoyó la cabeza en el hombro de Naruto, y Gaara se recargó en su brazo con una confianza sin pudor. ¿Qué sientes?
Preguntó Gaara, mirando la ciudad. Que por fin las cosas tienen forma, dijo él. Y que no voy a perderlas. Fu se rió bajito. Eso suena a promesa que vamos a cobrarte cada mañana. Hagan fila. Las luces en las ventanas parecían estrellas hechas a mano. Conan los alcanzó sin perturbar el aire. Traía en las manos 3 flores de papel encerado para que resistieran la lluvia. Se las dio como quien entrega medallas, y F se las probó en el cabello con fruición infantil. Gaara arropó la suya bajo el broche de los vaine, la curva verde de la hoja jugando con el azul del papel. Cuida de él cuando no mire, susurró Conan, con una sonrisa pequeña. Siempre, contestó Gaara, sin gestos. Nagato se mantuvo a distancia, respetando ese cuadro. Cuando Naruto lo miró, se acercó lo justo para que la lluvia no invadiera la conversación. ¿Te pesa?, preguntó Naruto, sin rodeos. Menos que matar por una idea vacía, admitió Nagato. Más que dormir sin fantasmas. Es el peso correcto. Haré lo que hay que hacer, sin disfrazarlo de cielo. Entonces eres útil, dijo Naruto, con una honestidad brutal que sonó a bendición. La noche, que Ename parece eterna, tuvo un claro de tregua. En una azotea baja, Naruto dejó que Gaara le robara un beso seco, rápido, con ese pudor orgulloso que es solo de ella. Dejó que Fu lo abrazara como quien atrapa calor y, en el hueco, le susurrara, mi rey. Para después besarlo por un largo tiempo. Volvieron a la torre cuando ya el día amenazaba por el este con una franja más pálida. La sala de mapas olía a tinta fresca y a papel plegado. Conan tenía listas las rutas de las grullas. Nagato había marcado con tinta roja los puntos exactos desde los que sus nuevos caminos ejecutarían la operación contra los Daimi. El sello bajo su clavícula latía como si coincidiera con el pulso de Naruto. Cuando terminen, regresen aquí, dijo Naruto, firme. Ame será el centro lluvioso de Camelot en el continente. Escuelas de sellos. Talleres de papel blindado. Puentes. Agua limpia. Nadie más tendrá que mirar arriba con miedo. Que llueva, entonces, dijo Conan, y fue una bendición. Subieron a la plataforma exterior. El viento era más frío allí, jugando a empujar y a ser empujado. Naruto se detuvo al borde, miró la ciudad. Techos que brillaban, ductos que respiraban, manos que abrían puertas, gente que encendía juegos de té, voces que aún no sabían cómo cantar victoria sin quebrarse. Ame, murmuró. Te queda bien el sonido del futuro. Hizo un gesto. El aire respondió. El portal no tronaron. Floreció. En un húmedo lugar, de selva. Territorios menores que no sabían ni que eran parte de un tablero. F apretó su mano con fuerza que ya no dolía. Gaara se paró al otro lado, recta, la flor azul bien puesta. Sigamos, dijo ella. Sigamos, repitió Naruto. Abajo, en los talleres, llovió papel con edictos nuevos. En la capital del fuego, una mano vieja tembló sin saber por qué. En un feudo del viento, un contador de granos miró al cielo y sintió, por primera vez, que alguien lo estaba mirando a él. En Ame, una niña se quitó la capucha bajo la lluvia y permitió que el pelo se le empapara solo para reírse. Naruto abrió el primer portal y miró a Nagato. Haz lo tuyo. ¿Y tú, lo tuyo?, contestó el Uzumaki de ojos anillados, sin sombra de Dios en la voz. El rey dio un paso. La luz dorada dibujó un óvalo perfecto frente a los tres. Gaara respiró hondo. Fu sonrió con dientes. Entraron. La lluvia, detrás, siguió bordando la ciudad con hilos de agua. Y el mundo, delante, empezó a dibujarse con líneas rectas. Parte 46. 2 años. 2 años desde que Naruto se dividió en 2 mitades perfectas. Uno para gobernar, otro para recorrer el mundo. Y el mundo, para su sorpresa, decidió caminar con él. El cielo sobre el país del viento se veía distinto esa mañana. Más limpio. Más estable. Como si incluso el clima supiera que el viaje estaba llegando a su fin. A cada lado, Naruto sostenía un brazo. A su derecha, F caminaba con expresión luminosa. Había crecido. No solo en fuerza, en presencia. El cabello verde le rozaba los hombros. Gideón descansaba plegado a su espalda, como un gigante dormido esperando órdenes. A su izquierda, Gaara avanzaba tranquila, con esa serenidad de reina que solo ella podía sostener. Los vaine en la cintura, su arena respondiendo incluso al compás de su respiración. Y enfrente de ellos, Camelot. La capital del nuevo mundo. La visión era tan vasta que incluso Fu, que no solía quedarse callada, perdió el aire. Naruto, susurró. ¿Eso lo hiciste tú? Naruto sonrió apenas. Lo hicimos todos.
Camelot se elevaba sobre colinas verdes donde antes solo había sido un páramo destruido. 4 murallas concéntricas, de material reforzado con sellos, brillaban bajo el sol. Puentes de piedra blanca cruzaban canales anchos. Torres amplias coronadas por estandartes azul y oro se movían como latidos. Y en el centro, una estructura que hacía ver pequeña a la antigua Torre Okage. El Palacio del Rey. 5 veces más alto. Hecho de acero, chakra y piedra viva. Con runas que pululaban como destellos de luz sobre sus columnas. Gaara desvió la mirada hacia Naruto, con una sonrisa suave. Es hermoso. Naruto inspiró profundo. Caminar hacia casa tenía peso. Un peso dulce, pero peso al fin. Vayamos. Antes de cruzar las puertas, Naruto dejó que sus recuerdos emergieran, casi como historia narrada al viento. Takumi, la aldea de los herreros, fueron de las primeras en unirse por completo. Cuando vieron a Hideon y los Baine, entendieron que sus manos serían valoradas y no explotadas. Empacaron prototipos, talleres enteros, y se mudaron a Camelot casi sin discusión. Yugakure había perdido su esencia shinobi hacía décadas. Su gente, cansada de guerras, aceptó con alivio un sistema donde no se les exigía mártires. Sus aguas termales ahora eran centros de descanso del reino. Kusagakure y Oshigakure siguieron. Algunas con negociaciones, otras con pequeñas limpiezas de corrupción que Naruto solucionó como quien quita malas hierbas. En el camino, Naruto salvó a la primera de 2 mujeres importantes para el futuro político del reino. Koyuki Kazahana, la daimyo del país de la nieve. Su tío había intentado usurpar el trono. Naruto entró por la puerta principal del castillo, atravesó sus trampas como quien cruza un campo de flores y lo derrotó sin siquiera activar el Seigan. Koyuki lloró al ver la bandera restaurada. Firmó con Camelot al día siguiente. Luego vino Aruna, daimyo del país de los vegetales. Secuestrada, a punto de ser ejecutada por rebeldes internos. Fue Fu quien la rescató primero, atravesando un muro con Hideon, levantando pilares de piedra, luego destruyó a todos los atacantes sin escapatoria, con su catástrofe madre. Aruna juró alianza fiel. Y un día, en el país del té, la historia se detuvo un instante para que Gaara dejara una marca propia. La familia rival del daimyo había tomado control del puerto. Mercenarios controlaban los caminos. Ayo Rokuso, Raiga Kurosuke, y sus ninjas renegados bloqueaban el paso de caravanas enteras. Naruto observó el mapa. Gaara dio un paso adelante sin esperar instrucción. Déjame esto a mí, dijo. Los Baine tembló suavemente cuando ella la tomó. Los clones aparecieron en silencio, perfectos, 4 reflejos de Gaara moviéndose con gracia idéntica. Cada uno convocó arena desde lugares distintos. Dunas, muelles, techos, depósitos, bodegas. El enemigo no entendió. No tuvo tiempo. 4 tormentas subieron al cielo. 4 mares secos rugieron al unísono. 1.000.000 de granos avanzaron como un ejército devoto. Cuando la arena cayó, las armas enemigas quedaron soterradas, los mercenarios inmovilizados, las rutas despejadas. Gaara regresó junto a Naruto sin una pizca de orgullo, simplemente respirando, con los Baine envainada. El país del té está libre. El Daimi se arrodilló a la nueva era. Camelot sumó otra estrella a su mapa. Restaban algunas espinas en el mapa. Mientras que con el otro Naruto, no todo fue orden y creación, también hubo conflictos con algunas aldeas menores, y su principal opositor, Iwa. El primer año de Naruto gobernante tuvo su primer acto de guerra. Un conflicto inevitable. Naruto Rey no quiso desperdiciar soldados. Marchó él mismo con Jiraiya, Tsunade, Itachi, Sasuke, Jugo, Kakashi, Gai, Hinata, Tenten, Karin, Tayuya. Iwa cayó en 3 días. El ejército enemigo, miles de shinobi endurecidos, dominadores de la piedra y de la pólvora, avanzó en formación compacta, seguros de su terreno. Iwa estaba hecha para resistir guerras eternas. Pero esos guerreros nunca habían visto un cielo como el que Hinata iba a pintar. Ella inhaló. Su arco apareció, luz pura moldeada en chakra. Una sola flecha se formó en su cuerda. Fina, temblorosa, perfecta. Naruto la vio elevarla hacia las nubes. Ella sonrió. Para abrir camino. Soltó la cuerda. La flecha subió como un rayo silencioso. Primero se partió en 10. Luego esas 10 se multiplicaron en 100. Y cuando el viento las sostuvo, se fragmentaron en 1000 agujas de luz, expandiéndose como un cielo recién roto. Los enemigos levantaron la mirada demasiado tarde. La lluvia blanca cayó. Precisa, grácil, mortal. El campo entero quedó en silencio bajo esa tormenta luminosa.
Los sobrevivientes levantaron de la tierra un muro gigantesco, una balaustrada de roca viva que se alzó como si la montaña hubiera decidido caminar. Un muro de decenas de metros de altura que cortó el terreno en dos. Tenten sonrió con Excalibur al hombro. Naruto la vio ajustar su postura. Pies firmes, caderas alineadas, la espada reposando a su espalda como un sol a punto de nacer. Ella murmuró. Esta vez, será hermoso. Y saltó. El aire tembló a su alrededor. Excalibur se encendió como una tormenta hambrienta. Tenten la llevó hacia atrás un segundo, acumulando toda su fuerza en el giro. Y cuando descendió frente a Iwa, Excalibur. El corte liberado no fue una línea. Fue una cresta de luz que atravesó el campo como un río brillante. Arrasó estandartes, destruyó fortificaciones, cortó búnkeres, abrió trincheras y despejó kilómetros de roca endurecida en un solo resplandor. La onda, inmensa y dorada, se llevó consigo toda resistencia frontal. El suelo humeaba. Las tropas, atónitas. El silencio, absoluto. Fue en ese instante cuando el viejo Tsuchikage, temblando de ira y desesperación, elevó los sellos para su temido Hinton. Naruto lo miró, firme. Abrió un portal delante del anciano. La liberación de polvo entró. Y salió detrás de su creador. El líder de Iwa se desintegró sin comprender jamás el alcance del enemigo al que había desafiado. Con su líder muerto, la aldea se rindió. Y Naruto ofreció paz. Reconstrucción. Seguridad. Rutas limpias. Comercio honesto. Igualdad real. Y para sellar el vínculo, Itachi se casó con Kurotsuchi, en un acto que equilibró política, sangre y futuro. Con eso, casi todo el mapa quedó bajo Camelot. Solo faltaba Kumo. El Naruto viajero decidió ayudar a su contraparte, y retó a un duelo directo al Raikage, poniendo en juego no solo sus vidas, también lo que cada quien había forjado a través del tiempo. Naruto, sus reinos y tierras. El Raikage, su aldea y alianzas. Aceptó sin dudar, seguro de su propia fuerza. Cada uno llevó a dos testigos de su batalla. Naruto llevó a Furuigahara, mientras que llevó a Killer B, y Yuji Tonii. Ambos comenzaron con un brutal choque de puños, cuya onda expansiva aplanó el suelo. La batalla siguiente duró horas. Naruto había accedido a no utilizar su Kekkei Genkai para darle una ventaja al Raikage, el cual no tuvo problemas en usar su armadura de rayos al máximo poder. El Raikage lanzó su propio dedo lanza directo hacia el punto más vulnerable del rubio, el hueco del pectoral expuesto. Naruto había desviado el ataque en el último milisegundo, con un Rasengan. El grito de fue una exhalación de pura sorpresa cuando la lanza de su propia técnica le perforó el abdomen con violencia, y cayó sangrando de rodillas. Killer B quiso desafiar a Naruto en lugar de su hermano, y se transformó en la forma completa del Chibi. Naruto ni se inmutó, y en el cielo abrió un gigantesco portal del tamaño de una aldea. De este fue descendiendo lentamente la figura de un Kyuubi sonriente, con armadura dorada. Naruto había liberado de su sello a Kurama, y lo llevó a la dimensión infinita de espadas. Cabe decir que el Nebi y Chibi se retiraron de la batalla allí mismo. Naruto le perdonó la vida al Raikage, y este, incrédulo por lo que había visto, accedió con respeto a someterse al nuevo orden mundial. Y ahora, después de 2 años completos, Naruto volvía a casa. Las puertas de Camelot se abrieron. Guardias entrenados bajo el nuevo sistema de caballería, armaduras ligeras, insignias de bronce, plata o oro se arrodillaron. Naruto-sama. Bienvenido a casa. Los niños corrían con banderas. Aldeanos aplaudían. Artesanos levantaban herramientas como símbolo de respeto. Caballeros tocaban el pecho con el puño cerrado. Fu se ruborizó, apretando el brazo de Naruto. Esto es enorme, Naruto. Gaara apretó los labios, pero su mirada orgullosa hablaba por ella. Es más que un reino, dijo. Es un renacimiento. Naruto caminó directo por el camino principal, sin detenerse. El palacio se alzaba como un sueño que había esperado 2 años para volver a respirar. Cuando llegaron a las escaleras, las puertas se abrieron solas. Y allí, esperándolos, estaba el otro Naruto. Su otra mitad. Misma altura. Misma postura, misma mirada, pero sosteniendo un aura distinta, la del gobernante que había cargado cimientos, negociado leyes, firmado tratados, escuchado súplicas, vivido días completos sin dormir construyendo el futuro. El Naruto viajero sonrió. He vuelto. El Naruto rey, el cual llevaba el torso al descubierto, devolvió la sonrisa. Y en un solo paso, ambos se tomaron el antebrazo con fuerza idéntica. Hinata apareció detrás del trono. Gaara y F se adelantaron instintivamente.
Las chicas entraron una a una al salón. Hinata, Tenten, Karin, Tayuya, y las asistentes de Camelot, incluyendo Shizune y Sakura. Todos contuvieron el aliento. Porque lo que venía no era una simple reunión. Era una unión. Naruto Rey y Naruto Viajero dieron un paso al centro. Activaron el Seigan al mismo tiempo. Dos ojos rojos. Dos auras doradas. Dos existencias idénticas vibrando al unísono. Y entonces, la luz se reunió. El aire se comprimió. Los sellos de los Vaine brillaron, como respondiendo al último eco de la división. Y Naruto, se unió. No quedó duplicado. No quedaron dos mitades. No quedaron dos caminos. Quedó uno. Completo. Perfecto. Poderoso. Con ambos viajes, ambas memorias, ambas experiencias, ambas cargas y ambos afectos. Un solo rey. Un solo gobernante. Un solo hombre. Un solo futuro. Su nueva presencia había dejado un eco en el mundo entero. Gaara sonrió suavemente. F dejó escapar un pequeño suspiro emocionado. Hinata se cubrió la boca, lágrimas de felicidad cayendo. Naruto, ahora uno solo, los miró a todos. Perdón por la espera, dijo con calma. Tengo historias que contar. Se sentó en el trono. Las chicas se acomodaron alrededor. Hinata a su derecha. Gaara a su izquierda. F sentada en su regazo. Tenten apoyada en su hombro con una sonrisa. Karin cruzada de brazos con la armadura brillando. Tayuya haciendo girar su ocarina entre los dedos. Naruto extendió los brazos sobre los reposabrazos del trono. Su voz fue un hilo cálido, profundo. Escuchen. Traigo historias del viaje. Y también historias del reino. Y así comenzó. Habló de Takumi y sus metales sagrados. De Yugakure y sus sendas de paz. De Kusagakure y su rehabilitación. De Oshigakure y su estrella. De Koyuki y la nieve eterna salvada. De Aruna y las plantaciones recuperadas. De Ame y la redención. De Iwa y el precio de la obstinación. De Itachi y Kurotsuchi. De Sasuke, Karin y Tayuya, cuyo compromiso había sorprendido incluso a Shikamaru. De Ino y Sai, una historia suave como un trazo de tinta. De Sakura y Rock Lee, un equilibrio inesperado pero perfecto. Y cada palabra trazaba un camino nuevo. El camino hacia un mundo unificado. Naruto se inclinó hacia adelante. Camelot, ya no es un sueño, dijo. Es el inicio de una nueva era. Gaara apoyó una mano sobre la suya. Fu sonrió con todos los dientes. Hinata se acomodó en su pecho. Tenten cerró los ojos, confiando como siempre. Naruto, el rey único. Fin.